Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a reanudar la sesión del Pleno. Muchísimas gracias. Buenos días y se reanuda la sesión. Por favor, un poco de silencio. Continuamos con la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara. Se debaten acumuladamente las siguientes solicitudes de comparecencia. La comparecencia a petición propia del presidente de Gobierno para dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario. Y acumulamos la comparecencia solicitada por el Grupo Popular para informar sobre las causas, consecuencias y medidas adoptadas en relación con los accidentes ferroviarios. Para ello tiene la palabra el presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco a petición propia para hablar sobre el accidente que se produjo en Adamuz y sobre el estado de nuestro sistema ferroviario. También me voy a referir a la situación particular de Rodalíes y compartiré algunos apuntes sobre la política internacional, pero si les parece, estos dos asuntos los dejaré para el posterior debate. Quisiera comenzar como debemos, creo que comenzar en esta Cámara, con un recuerdo a las víctimas, a las 46 personas, al maquinista también fallecido en Lleida, que se dejaron la vida en esta terrible tragedia, al más de un centenar de personas heridas y a todas sus familias. Porque nada de lo que nosotros digamos o hagamos va a poder aliviar el dolor que están sufriendo. Somos perfectamente conscientes de ello. Al mismo tiempo, sí me gustaría también trasladarles que quiero que sepan que el Estado en su conjunto, cuando me refiero al Estado, estoy hablando de la Administración General del Estado, por supuesto, pero también de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos. En definitiva, quiero que sepan que el Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañarlas, para ayudarlas, para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia. Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia. El ministro Puente ha comparecido ya en 2 ocasiones en las Cortes Generales desde el trágico accidente, hoy yo mismo, y tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el que hoy lloramos no vuelvan a repetirse. Señorías, como saben, esta tragedia comenzó el domingo 18 de enero a las 19:43 horas, cuando se produjo el descarrilamiento de los 3 últimos coches del tren Irio número 6189. Ese tren hacía la ruta Málaga-Madrid. A la altura de Adamuz fue donde se produjo esta tragedia. Esos 3 coches invadieron la vía contigua, por lo que desgraciadamente pasaba justo en ese momento otro tren, el Renfe Albia, número 2384, produciéndose una terrible colisión entre ambos convoyes. Instantes después cayó la tensión de la vía, lo que hizo que se detuviese, por tanto, la circulación en ese tramo y se encendiesen las primeras alarmas. 2 minutos después, a las 19:45 horas, el maquinista del Irio se puso en contacto con el centro de control de Adif para explicar que había sufrido un descarrilamiento sin ser aún consciente él mismo de que se había producido una colisión con otro tren. Un minuto más tarde, la interventora del Albia informó a Renfe de un fuerte impacto
describiendo lo sucedido como un accidente de gran magnitud. A las 19:50 horas, el Centro de Protección y Seguridad de Adif activó el dispositivo de emergencia. A las 19:55 ya se tenía la constancia de la existencia de las primeras personas heridas en ambos trenes y 5 minutos después llegó la primera patrulla de la Guardia Civil al lugar del accidente, seguida de los primeros servicios sanitarios. Para entonces ya se había constituido el Comité de Crisis de Adif, se había activado el plan de asistencia a las víctimas y a los familiares de la empresa pública Renfe y además se puso en marcha la creación de los centros de atención en Córdoba, en Huelva y en Madrid. Como ya ha explicado el ministro Puente en distintas comparecencias, a partir de las 8 horas se desplegó un amplio dispositivo de respuesta, tanto en la zona del siniestro como también en las estaciones ferroviarias y en otras instalaciones habilitadas. Participaron en este dispositivo unos 500 efectivos y medios desplazados y especializados de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Tráfico y también del Sistema de Protección Civil del Estado. A este dispositivo se sumaron alrededor de 150 profesionales de emergencias, psicólogos, personal sanitario de Renfe, 50 operarios de los servicios de atención a personas afectadas y familiares de Adif y numerosos bomberos, policías locales y sanitarios de las distintas instituciones públicas. En definitiva, lo que quiero trasladarles, señorías, es que en cuestión de minutos se activó un amplio dispositivo del conjunto del Estado. Se hizo además con una coordinación y una cooperación estrecha entre distintas administraciones y creo que esa colaboración, esa coordinación permitió, dentro de la tragedia, una respuesta rápida y también ordenada y creo, sinceramente, que ayudó a salvar vidas. Por eso, también quiero, en esta introducción, expresar mi agradecimiento a todas las instituciones públicas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los miembros del Sistema de Protección Civil y a todos los demás profesionales de la Administración General del Estado. Agradecimiento que, por supuesto, extiendo a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Córdoba, al Ayuntamiento de Adamuz y a todos los vecinos de la zona, porque su profesionalidad, su entrega, su generosidad, su solidaridad, su empatía, en definitiva su humanidad, creo que van a quedar fijados en el recuerdo colectivo como un símbolo imborrable de lo grande que es nuestra sociedad, nuestro país, sobre todo y especialmente cuando se producen este tipo de tragedias. Señorías, en cuanto terminaron de auxiliarse a las víctimas, las autoridades competentes empezaron a investigar el suceso. En la misma noche del día 18, un equipo de investigadores de la Comisión Independiente CIAF, la comisión, como saben, encargada de investigar los accidentes ferroviarios, se desplazó al terreno, trabajó junto con la Guardia Civil para preservar las pruebas y realizar las primeras pesquisas. Se tomaron muestras, se hicieron fotos, también mediciones, se trasladaron a los laboratorios de la CIAF varios fragmentos de metros de vía y también varias toneladas de material rodante. Apenas 5 días después de la tragedia, un tiempo que creo que es récord en este tipo de accidentes, la CIAF publicó un primer informe preliminar en el que se apunta a una posible rotura del carril derecho como causa de esta tragedia. Una rotura que se habría producido a la altura de una soldadura realizada unos meses antes durante los trabajos de renovación de la vía. Esta hipótesis se apoya en las muescas detectadas en las ruedas derechas de los coches número 2, número 3, número 4 y número 5 de Lirio y en otros 3 trenes que circularon previamente por ese tramo, en concreto uno de Renfe a las 19:09, 2 de Irio, uno a las 17:21 y el otro a las 19:01 horas. En estos momentos, los técnicos y técnicas de la CIAF están examinando los restos para determinar las causas de esa rotura,
al tiempo que se siguen recabando pruebas adicionales, porque efectivamente estamos ante un estudio preliminar y, por tanto, no es concluyente. Lo que sí que puedo trasladarle, por supuesto, a los familiares de las víctimas, a los heridos, al conjunto de la sociedad española, es que en cuanto tengamos esos resultados concluyentes, evidentemente, como hemos hecho desde el principio, las vamos a compartir con el resto de las administraciones públicas y, por supuesto, también con la opinión pública. De forma totalmente transparente e independiente, como se ha venido haciendo, con comparecencias en el Congreso y en el Senado, con ruedas de prensa sin límite de tiempo, como las que ha ofrecido el Ministerio de Transportes y, en concreto, su titular, Óscar Puente. Y una vez sepamos qué ha fallado exactamente, pondremos en marcha las medidas necesarias para que este tipo de tragedias no vuelva a suceder. Mientras tanto, señorías, lo que nosotros podemos hacer es analizar el contexto, informar a la ciudadanía, facilitar el trabajo a los técnicos, pero lo que no podemos hacer es especular, no podemos desinformar y tampoco podemos utilizar esta tragedia para crispar. De entrada, creo que es necesario hablar del estado de la vía y también de las inspecciones realizadas antes del accidente. Como saben, el siniestro se produjo en una infraestructura que fue renovada de forma integral el pasado año, en el año 2025, con una inversión concreta de 780 millones de euros. En estas semanas se ha intentado generar confusión en torno a este concepto, el concepto de renovación integral de la vía, que, como ha explicado en muchas ocasiones ya el ministro Puente, no implica la sustitución completa de todos los elementos, como podría, por ejemplo, pensarse fuera del ámbito técnico. Y creo que la analogía puede servir también a aquellas personas que a lo mejor estén escuchando o siguiendo esta comparecencia si lo llevamos a un término mucho más coloquial. Del mismo modo que no significa renovar íntegramente una vivienda el demolerla y construirla desde cero, cuando se reforma esa vivienda. Según la Agencia Europea del Ferrocarril, y me parece bien importante también hacer esta referencia, según la Agencia Europea del Ferrocarril, una renovación de vía es, y cito textualmente, abro comillas, el proceso planificado de sustitución de aquellos componentes que han alcanzado o superado la vida útil con el objetivo de mantener o devolver la infraestructura a condiciones seguras y fiables para la circulación de los trenes. Cierro comillas. Se trata, por tanto, señorías, de un procedimiento absolutamente habitual, plenamente normalizado con el ámbito ferroviario, alineado también con los estándares técnicos y de seguridad, tanto nacionales como europeos e internacionales. La renovación, por tanto, que nos ocupa se completó en junio del año 2025, afectó tanto a la infraestructura, y por tanto estamos hablando de la plataforma, de las estructuras, de los túneles, como también a la propia vía, es decir, a los desvíos, a las traviesas, al balasto y también a los carriles. En el tramo concreto, además, que nos ocupa del accidente, se ejecutaron 3 contratos. Uno para la mejora integral de la infraestructura, otro para la renovación de los desvíos de Adamuz y un tercero para la implantación del Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario con una inversión conjunta superior nada más y nada menos que a los 180 millones de euros. Por tanto, quiero dejar algo muy claro. Esta renovación se ha llevado a cabo conforme a los más altos estándares de calidad por empresas punteras a nivel mundial y ha superado todas las inspecciones técnicas exigidas por la normativa vigente. Y me gustaría, además, señorías, para tranquilidad de ustedes y también del conjunto de la sociedad española, cuáles son esas inspecciones. Concretamente, se inspeccionaron, en primer lugar, las 114 soldaduras del tramo mediante controles visuales, pruebas geométricas y también ensayos por ultrasonidos. En segundo lugar, se realizaron comprobaciones geométricas de la vía en 2 ocasiones, en concreto los días 8 de septiembre y 13 de octubre de 2025, como ya ha explicado el ministro Puente, para verificar que la alineación, el nivel y el ancho se mantenían dentro de los márgenes de seguridad. Y, en tercer lugar, se llevaron a cabo 5 auscultaciones dinámicas entre junio y noviembre del año 2025 que permiten evaluar el comportamiento de la vía en condiciones reales de circulación.
Finalmente, dos aspectos más que me parece importante subrayar. Se acometieron una auscultación por ultrasonidos el 10 de septiembre de 2025 y una inspección técnica de los desvíos el 7 de enero del año 2026. Finalmente, se hicieron 13 operaciones de bateo de la vía, la última de ellas, señorías, el 6 de noviembre de 2025, como parte del mantenimiento ordinario para asegurar la estabilidad de la infraestructura. El resultado de todo ello, señorías, como he dicho anteriormente, es que se detectaron únicamente 4 incidencias en este tramo. Ninguna de ellas, como ha dicho en muchas ocasiones el ministro Puente cada vez que ha tenido ocasión de comparecer, ninguna de ellas estaba relacionado con el estado de la vía y todas fueron resueltas conforme al procedimiento estándar. ¿Qué significa esto, señorías? Pues que la vía cumplía rigurosamente todos los protocolos de mantenimiento y de control establecidos por las autoridades españolas y europeas. Es probable que una de las lecciones que todos y todas acabemos extrayendo de esta terrible tragedia es que esos protocolos, evidentemente, no son infalibles, por lo que hemos sufrido, que los estándares de calidad y pruebas de control que los integran tienen que ser ampliados y también mejorados, y si es así, tengan por seguro que desde luego el Gobierno de España será el primero en reforzarlos siguiendo las indicaciones que hagan los expertos, para evitar que un episodio similar pueda volver a suceder en nuestro país. Pero, dicho esto, señorías, me parece también importante, igual de importante, no desinformar a la sociedad ni generar miedo diciendo que nuestro sistema ferroviario es decadente o inseguro, porque sencillamente eso no es cierto. Miren, el sistema ferroviario español no es perfecto, eso es evidente, tiene carencias significativas y a lo largo de este debate también va a surgir, especialmente en algunos territorios, sufre incidencias, hay trabajo por hacer, sin duda alguna, también mucho que mejorar. En eso podemos estar todos con distintas intensidades más o menos de acuerdo. Pero me parece importante también compartir con los ciudadanos, al calor de este debate, 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es que, a pesar de los problemas que tenga el sistema ferroviario en nuestro país, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Repito, es uno de los mejores del mundo. Y esto no lo digo yo como presidente del Gobierno de España. Lo dice, por ejemplo, el 9º informe de la Comisión Europea, el que se llama el Prime Report de los operadores de infraestructuras comunitarios, y también distintos estudios de la Federación Europea de Transporte y de Medio Ambiente. España, señorías, para que nos hagamos una idea, tiene una red ferroviaria de 15.700 kilómetros. Repito, 15.700 kilómetros. Es decir, es la 5ª más extensa del continente europeo. De ellos, 4.500 son de alta velocidad, lo que nos convierte en el 2º país del mundo, solamente por detrás de China, en kilómetros de vía rápida. Por tanto, estamos por detrás de China, como he dicho antes, pero estamos por delante de grandes economías, de grandes países, como por ejemplo Estados Unidos, Japón o Alemania. Sin ir más lejos, el año pasado, en el año 2025, nuestro sistema fue el más fiable de la Unión Europea y el 5º más puntual. Y lo fue además, y esto me parece importante también compartirlo con la ciudadanía que esté siguiendo esta comparecencia, con uno de los precios más competitivos. Cada semana, en España, señorías, usan el tren más de 12 millones de personas. Repito la cifra, cada semana 12 millones de personas utilizan el tren. Lo hace en condiciones de seguridad, con buenas frecuencias y a un precio infinitamente más bajo que sus vecinos europeos. Para que nos hagamos una idea y contrastemos la realidad en España y en el resto de Europa, recorrer los 534 kilómetros que separan Londres de Edimburgo cuesta más de 100 euros y 4 horas. Más de 100 euros y 4 horas. El trayecto entre Madrid y Barcelona, que es 87 kilómetros más largo, es, sin embargo, mucho más barato porque es la mitad de precio y la mitad de tiempo. Y la misma comparativa podría hacerse, por ejemplo, con el trayecto Berlín-Praga o también con Roma y Venecia. Insisto, por tanto, en algo muy importante, señorías, y es que este sistema no es perfecto. Desgraciadamente hemos sufrido una tragedia terrible, pero es seguro. Esta es la segunda cosa que quiero que sepan los ciudadanos, que tengan claro. Verán,
si pusiéramos todas nuestras vías en línea recta, todas las 15.000 o 17.000 kilómetros de línea recta, se podría cubrir con ellas la distancia que hay entre las costas del Polo Norte y el Polo Sur. Esta es la realidad. En un sistema tan extenso, señorías, en un sistema tan extenso, se producen evidentemente incidencias todos los días, y eso es inevitable. Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enferman, hay problemas que se derivan de la emergencia climática que afecta cada vez con más fuerza y recurrencia a nuestras infraestructuras, como por desgracia estamos viendo en estas últimas semanas, producto de las sucesivas borrascas que están azotando la península ibérica. Por eso, señorías, hay reducciones temporales de velocidad, hay parones para actuar sobre la catenaria, hay desvíos puntuales para actualizar la infraestructura. Todo esto, señorías, es una molestia, sin duda alguna, pero no son anomalías, no son disfuncionalidades. Al contrario, son parte del funcionamiento normal de un sistema complejo y permanentemente supervisado. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que es la prueba de que el sistema detecta, actúa y corrige. Por eso, cuando se producen accidentes como el de Adamuz, lo que tenemos que hacer es investigar, aprender también de él y, por tanto, también tomar medidas y actuar en consecuencia, para que aquello que provocó esta tragedia no vuelva a ocurrir y para que el sistema sea cada día mejor. El Gobierno está comprometido a hacerlo, señorías, está comprometido a que España tenga uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo, y es importante notar que este compromiso no empieza a partir del accidente, de la tragedia, en absoluto. Lleva vigente desde hace muchos años y es también algo que me gustaría compartir con los ciudadanos. Este es el tercer mensaje que me gustaría trasladarles también a sus señorías. Miren, como consecuencia de la tragedia, y desgraciadamente ya es recurrente cada vez que hay una crisis, se han lanzado muchos bulos a lo largo de este último mes. Uno de los más recurrentes es que el accidente se ha producido porque el Gobierno ya no invierte en mantenimiento y solo lo hace en bonos de transporte. Pero permítanme que sea claro en esta cuestión, porque esta es una mentira colosal, es una gran mentira. Y creo que los datos van a corroborar la posición del Gobierno de España. Miren, desde el año 2018 hemos multiplicado prácticamente por 3 la inversión en infraestructura ferroviaria, pasando, luego hablaremos de kilómetros, pasando de 1.700 millones de euros a cerca de 5.000 millones de euros en el año 2025. Por tanto, en 2018 la inversión era de 1.700 millones de euros y en 2025 fue de 5.000 millones de euros. En el grueso de ese periodo, la inversión en infraestructuras ferroviarias en España ha crecido a un ritmo superior. Y creo que también es importante porque se ha dicho en algunos medios de comunicación en términos reales, es decir, descontada la inflación. Y lo hemos hecho además a un ritmo superior a países de referencia como es, por ejemplo, Francia o Alemania. Y en el caso de la alta velocidad, si nos especificamos y ponemos el foco en la alta velocidad, esa inversión se ha incrementado cerca de un 75%. Un 75%. Algo parecido ha ocurrido con la compra de material ferroviario, que es algo que siempre ha sido recurrente en la presencia de la opinión publicada o la opinión pública sobre el estado del material ferroviario. Pues bien, la inversión en adquisición de nuevos trenes, nuevos equipos, se ha multiplicado por 10, pasando de una media anual de 150 millones de euros entre el año 2011 y 2017, una media anual, repito, de 150 millones de euros, a más de 1.500 millones de euros con el actual Gobierno. ¿Qué ha ocurrido con el gasto de mantenimiento? Pues lo mismo. Desde 2018, este gasto de mantenimiento de la vía ferroviaria se ha aumentado en un 54%. Y el mantenimiento por kilómetro de vía, que es lo que se espetaba por parte de alguna de sus señorías, el mantenimiento por kilómetro de vía ha pasado de los 46.000 euros con la administración de Mariano Rajoy a más de 71.000 euros y, por tanto, un aumento superior al 50%, tanto en términos absolutos como también en kilómetro circulado. Incluso si tenemos en cuenta la inflación, el aumento de los costes de materiales que, por supuesto, ha habido durante todos estos años, comprobamos que el Gobierno de España dedica un 26% más
a mantener la red ferroviaria que lo que dedicó la anterior administración del Partido Popular. De hecho, nuestro gasto en renovación y mantenimiento por kilómetro de vía está también por encima de la media europea, y creo que esto es importante reseñarlo. ¿Qué quiero decir con todo ello, señorías? Que no engañemos a la ciudadanía. Entre 2012 y 2018, la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad. Y hoy España invierte casi el triple, a niveles comparables a los de los países más avanzados de la Unión Europea, a los cuales antes he hecho referencia. Señorías, todo este esfuerzo inversor va mucho más allá de la hoja de cálculos y está dando resultados tangibles. Pese a esta tragedia que hemos vivido en Adamuz y también en la localidad catalana de Lleida, desde que tengo el honor de gobernar este país, la media de accidentes ferroviarios graves y significativos se ha reducido en España un 11% respecto al periodo 2012-2018, a pesar de que el número de pasajeros ha aumentado en torno al 15%. Por tanto, repito, se han reducido una media de un 11% los accidentes ferroviarios, al tiempo que se ha aumentado en un 15% el número de pasajeros desde que estamos en el Gobierno. Es decir, hay mucho más tráfico ferroviario y hay menos accidentes ferroviarios. Naturalmente, a la vista de los acontecimientos recientes, es lícito preguntarse algo que creo que nos podemos preguntar todos, y yo el primero, y es si el nivel actual de inversión es suficiente. Y creo que es un debate necesario, oportuno, que debemos tener en esta Cámara porque también nos lo piden, nos lo requieren los ciudadanos. Nosotros en este aspecto, señorías, vamos a actuar. De momento acabamos de cerrar un acuerdo importante con el sector que va a servir para reforzar la seguridad y también esperamos la satisfacción de los viajeros y de los trabajadores del sistema ferroviario. En concreto, hemos acordado incrementar en 1.800 millones de euros la inversión en mantenimiento. Hemos acordado también el reforzar las plantillas de Adif y de Renfe con 3.600 incorporaciones en conducción, en estaciones, en mantenimiento y en operaciones. Vamos a garantizar unas tasas de reposición no inferiores al 115% en los presupuestos generales del Estado y vamos a fortalecer la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con 50 profesionales adicionales para que pueda ejercer mejor sus tareas de inspección en la red. Y vamos a crear un comité para la armonización y coordinación en la gestión compartida de la seguridad, un grupo de seguimiento de limitaciones temporales de la velocidad y también de la infraestructura y otro grupo de alertas meteorológicas como consecuencia de la realidad climática que tenemos cada vez más grave. Estas medidas, como saben, han sido pactadas con los grandes sindicatos del sector y si cuando concluyan sus investigaciones los expertos y las expertas de la CIAF nos dicen que necesitamos hacer más, lo haremos, señorías. La ciudadanía, también ustedes, pueden estar seguros de ello. Lo haremos para honrar a las víctimas de esta tragedia, también para honrar a los heridos y a los familiares de las víctimas de esta tragedia. Lo haremos también, señorías, porque este Gobierno es un Gobierno que cree en el transporte público, porque sabemos además que el tren cohesiona territorios, mitiga el cambio climático y también reduce las barreras sociales. Y porque también, señorías, queremos que España tenga y siga teniendo uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo. Y mientras tanto, mientras avanzamos hacia ese futuro, seguiremos honrando a los fallecidos del accidente de Adamuz, también del maquinista de Lleida. Seguiremos apoyando a sus familias y a todas las personas que viajaban en esos Irio 6189 y en el Albia 2384. Al respecto, ¿qué hemos hecho, señorías? Bueno, como saben, el pasado 27 de enero el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley para adelantar hasta 20 millones de euros en indemnizaciones y seguros de accidente que establece y que garantiza también la protección laboral de personas trabajadoras, las personas trabajadoras afectadas, evitando cualquier perjuicio derivado del accidente. También, como saben, hemos puesto en marcha unidades de acompañamiento físico, también psicológico para las víctimas, y una oficina de integral para facilitar la gestión de ayudas junto con canales preferentes en el sistema de la seguridad social.
Y hoy mismo ha entrado en vigor un Real Decreto que aprobamos ayer mismo, también para proteger a los viajeros, impidiendo a las empresas de movilidad disparar como están haciendo sus tarifas en contextos de emergencia. En definitiva, señorías, quiero, por supuesto, dirigirme a las víctimas y a sus familiares. El Gobierno va a estar del lado de ellas, hoy, mañana y el tiempo que haga falta. Las vamos a acompañar y las vamos a ayudar en todo lo que podamos, también en su dolor, que es un dolor que compartimos. Y no les quepa duda que implementaremos todas las recomendaciones que puedan derivarse de la investigación de la CIAF para hacer nuestras vías aún más seguras. Reforzaremos, como estamos haciendo, los recursos financieros, humanos y técnicos dedicados al ferrocarril, con el objetivo de mejorar siempre su eficiencia, también la seguridad, dar a los usuarios lo que merecen y demandan, que es calidad, velocidad y puntualidad en la gestión de este servicio. Nosotros, señorías, vamos a apostar por el tren para acercar personas, para integrar a nuestros territorios y para conseguir que España continúe siendo un referente mundial en la movilidad sostenible. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez Feijóo. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, alcaldesa de Huelva. Gracias por su presencia. Empiezo recordando a los 47 muertos, a las 47 familias destrozadas y a los heridos. Nada le devolverá lo que han perdido, pero les debemos respeto. Y usted hoy, señor presidente, no se lo ha tenido. ¿Cómo puede venir a hablar de 47 muertos con semejante insensibilidad? Ha comparado lo que ha ocurrido en Adamuz como una anomalía a la que debemos de acostumbrarnos por tener el país con más kilómetros de vías de alta capacidad después de China. Y le ha dicho a las familias de los 47 muertos que ha disminuido usted el 11% de los accidentes. Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón desastre y que no se le revuelvan las tripas, señor presidente. Lo ha mezclado todo. Yo no lo haré. No ha asumido un solo error y por encima ha venido a mentir. Oiga, fueron ustedes quienes hasta hace 3 meses iban presumiendo del mejor ferrocarril de la historia. Iban a pisar el acelerador a 350 kilómetros por hora y 47 muertos después pretende que lo olvidemos. Fueron ustedes quienes dijeron que en Córdoba se había hecho una renovación completa y después un proceso profundo y planificado de transformación. Y ahora usted ha utilizado otro concepto. Mire, lo que es profundo y planificado es su tomadura de pelo a la gente. Yo ya sé que pedirle sinceridad a usted es como esperar educación del señor Puente, pero ¿no se da cuenta de que ya nadie le cree una palabra? ¿No lo ha visto en Extremadura? ¿No lo ha visto en Aragón? Han dicho ustedes de todo sobre lo que ocurrió en el accidente y no ha colado nada. Que si fue algo fortuito, que no se lo explican,
que cualquier cosa menos el mantenimiento, que fue una rueda del tren, que fue un defecto de fábrica del carril, que fue la lluvia, que fue el cambio climático y solo le quedan decir que fue el Partido Popular. Pues es mucho más sencillo. Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible, y a lo que deberían haber venido es a pedir perdón y asumir las consecuencias. España no puede acostumbrarse a que cada vez que ocurre una tragedia el presidente se fugue. Es el método del galgo de Paiporta, eludir sistemáticamente su responsabilidad política. Pero digo yo, si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalíes, ni por el apagón, ni por la Dana, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar para que este gobierno se sienta responsable de algo? Y por decirlo todo, ¿qué tiene que pasar para que ustedes, los socios, se lo exijan? Gobernar no es viajar en Falcon y gastar el dinero público en lo que quieran. Es desgastarse para que su país no se desgaste. Y esa responsabilidad tan básica no la han ejercido ni antes ni después de la Semana Negra ferroviaria. Empecemos repasando qué pasó antes. Las personas que cogieron el tren en Huelva, en Madrid, en Barcelona, confiaban en que ustedes hubiesen cumplido su deber. ¿Cuál es su deber? El recogido aquí, en la Ley de Seguridad Ferroviaria. Cumplan la ley. ¿Cuál es su deber? El decreto de Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Está aquí. Estos son sus deberes, señoría. Usted no los ha cumplido. Ni usted ni su gobierno. En ningún sitio, ni de la ley ni del Real Decreto, aparece enchufar amigos en Renfe y Adif. No aparece en ningún sitio amañar contratos. No aparece en ningún sitio vigilar más las redes sociales que las redes ferroviarias. Esas no eran sus funciones, pero les voy a recordar las que sí son sus funciones, las 10 más importantes. La primera, su trabajo es velar por la ejecución correcta de las obras. No lo hicieron. Ni hacer trenes que no caben por los túneles, como en Cantabria, ni acabar con un ministro en la cárcel, ni tener a Koldo contratado en una adjudicataria de Adif que ejecutó esta obra. Esas no son sus funciones. Su trabajo, en segundo lugar, era limitar las incidencias, pero, mire, constantes, 500 000 de incidencias en la semana de la catástrofe. 500 incidencias en la semana de la catástrofe, comunicadas a Adif. 500. Su trabajo era reducir los descarrilamientos y se duplicaron. Pero, señoría, ¿de qué me habla usted de que se han disminuido los accidentes? Número de descarrilamientos en el 17-12, en el 23-25, en el 24-22. Su trabajo, por cierto, hace 5 días que finalizó la obligación de presentar una auditoría general como le obliga la Ley de Movilidad Sostenible. Y seguimos esperando. Ha vuelto a incumplir la ley en materia ferroviaria, en materia de seguridad. Cuarto lugar, su trabajo era hacer un verdadero análisis de riesgos antes de liberalizar el tráfico ferroviario. Sí, el que le obliga la ley. Quinto lugar, su trabajo era adecuar la conservación a una modificación tan significativa. Pero fíjese, mire, este es el incremento del tráfico entre el año 2024 y el año 2021. 85%. Y esta es la verdadera cuenta, señoría, que es la evolución del gasto por trenes kilómetro. Bajada 29%. No se ría, señoría. Esto es la verdad. Esto es lo que usted ha bajado en relación con los trenes kilómetros, señoría. Su trabajo era reforzar las inspecciones ante el mayor desgaste que tuvieron los auscultadores mano sobre mano. Pero si es que lo dicen ellos. 30 operarios de Adif llevan cobrando sin trabajar más de 2 años. Los auscultadores de la vía, 22, sin trabajar más de 2 años. Su trabajo era aprovechar los mejores ingresos con la liberalización más 600 millones y dedicarlos a mantenimiento. ¿Pero para qué? Mejor
dedicarlo a otra cosa. Su trabajo era invertir adecuadamente los 6.000 millones de fondos europeos. Viene aquí presumiendo de que ha invertido más. Si usted lo que ha recibido son fondos europeos. Y esta es la cuenta de lo licitado, de lo adjudicado y de lo ejecutado. ¿Cuánto ha ejecutado usted, señoría? El 20%. Su trabajo, señoría, es que ejecutaron la mitad y solo un 20% se destinó a red convencional. Su trabajo era reducir la velocidad ante el mínimo riesgo y tampoco lo hicieron. Señoría, su trabajo era poner seguridad por encima de todo y también lo incumplieron. Y quiero decirle a los españoles, en enero de 2025 el gobierno del señor Sánchez amortizó la Dirección General de Seguridad de Adif. Diluyeron sus funciones en 4 personas. Y lo que es peor, pusieron a la cabeza de la seguridad de Adif a un director de gabinete, periodista de formación con nula competencia técnica ni experiencia. Esto es su trabajo. Señoría, esto no es un bulo. Se lo advirtió la Agencia Estatal de Seguridad el pasado otoño. Tienen ustedes al frente de seguridad una persona sin capacidad ni experiencia. La Agencia Estatal de Seguridad. Espero que me conteste usted a esta cuestión en la réplica. ¿Le ha contado el año pasado el señor Puente que no se celebró ni una sola sesión del Comité General de Seguridad de Adif? Ni una en el año 25, pese a que es preceptivo. Mire, después de estas 10 consideraciones incumplidas, encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted. Señoría, alguien... Ahora sí quiero informar a los españoles de quién ha hecho su trabajo. Su trabajo lo han hecho los maquinistas, su trabajo lo han hecho los usuarios, su trabajo lo ha hecho mi partido y su trabajo lo han hecho 8 instituciones distintas. Mire, ¿sabe quién hizo su trabajo? Insisto, los maquinistas. Le mandaron esta carta. Esta carta seguro que va a ser llamada a declarar. Mire, 8 de agosto de 2025. Ah, se ríen sin conocer la carta, si es que les da igual. Los maquinistas le comunican que en determinados puntos de alta velocidad hay baches, garrotes, descompensación en la catenaria y que están produciendo falta de fiabilidad en los viajes tanto para personas viajeras como para maquinistas. Que hay una degradación profunda y acelerada del material rodante y le piden una reducción de la velocidad máxima hasta un límite de 250 km/h. Esta medida debería extenderse en el tiempo hasta que la red alcance su adecuado poder para circular. 8 de agosto del año 2025. Los maquinistas. Mire, opción 1. ¿Qué hicieron con esta carta? ¿Metieron este papel en un cajón? Es negligencia, ¿no? ¿O fue remitido a la Agencia de Seguridad que confirmó los puntos críticos y le requirió corregirlos con urgencia y no lo hicieron? Es doble negligencia, ¿no? ¿Cuál de las dos es correcta? No se sabe. Pregunte eso también a su ministro, que lo hace todo tan bien. Eso sí, ahórrense el ridículo de achacar a los maquinistas el suflé emocional. No poder dormir por haber perdido a sus compañeros, no querer poner en riesgo la vida de miles de personas, no es ningún suflé emocional. Es defender su seguridad y la nuestra. Eso se llama humanidad, señor Sánchez. ¿Sabe quiénes ignoraron el estado de las vías? Quienes no lo ignoraron, los usuarios. Llevan avisando, ojalá hubiese tenido el ministro tuitero las horas necesarias para ver los vídeos que los usuarios colgaban en las redes. Quien no lo pasó por alto también fue mi partido, ríanse usted, le avisamos muchas veces. En septiembre advertimos de los problemas de la línea Madrid-Barcelona y su ministro se burló. Y en diciembre en el Senado pedimos expresamente diligencia para no tener que esperar una desgracia. Y el ministro volvió a burlarse. ¿Y sabe quién le avisó también? Todos estos. Le dejo la documentación, si la quiere usted comprobar. Dado que lo va a investigar, aquí la tiene toda. Mire,
Le avisó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Le avisó la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Agencia Europea del Ferrocarril y hasta dentro de Adif. 15 advertencias en 8 instituciones distintas. Le avisó todo el mundo, les dio igual, y eso ha supuesto 47 muertos. Asuman las consecuencias de sus actos. Y no le quepa duda, los suyos son una negligencia continuada por la que usted y su ministro deberían de marcharse. Mire, después de todo, aún podría haber ejercido su responsabilidad tras el desastre, pero tampoco. Oiga, ha venido aquí a hablar de no sé cuántos kilómetros del polo a no sé dónde. Asumir la responsabilidad no es poner cara de compungido durante 5 minutos y 29 segundos en Córdoba. Asumir la responsabilidad es no desaparecer de Córdoba, es dar la cara en Cataluña por el colapso permanente de las rodalíes. Es preocuparse por la gente, no por cuánto come, cuándo come usted o si el ministro ha dormido más o menos. Son ustedes unos narcisistas. Y por supuesto es centrarse en la tragedia, no inventar de todo para taparla. Un presidente decente, insisto, un presidente decente escoge acompañar a las familias en el funeral y no tuitear a esa hora con Elon Musk. Si fallaron en todo, señoría, humildad cuando menos a posteriori, pero ni eso, ni humildad. Es más, su ministro suele decir que lo había hecho muy bien, el mismo día del funeral. El mismo día del funeral, su ministro diciendo que lo ha hecho muy bien. Ni antes ni después. Al mismo tiempo que muchos familiares se ponían una corbata negra, él estaba presumiendo y no fue cesado al minuto siguiente. Claro, ¿cómo podría cesar a nadie por soberbio? Usted es capaz de ascenderle a vicepresidente, ya lo veremos. Vuelvo a insistir, debería el ministro y usted marcharse, señoría. Irse de una vez. Son pura soberbia, pero esta vez no han reparado en que se están delatando solitos. Ahora prometen más plazas, más inversión, más vigilancia. Y ahora, digo yo, cerca de 1000 limitaciones de velocidad actualmente en toda la red. 1000 limitaciones de velocidad actualmente en toda la red. O sea, antes de 47 muertos, no. Y después de 47 muertos, sí. Pues no hay muchas más preguntas, señoría. Mire, de verdad, decir que tenemos el mejor sistema de alta velocidad y en este momento tener 1000 limitaciones en las redes del AVE y no tener AVE, porque la limitación de velocidad son 250 kilómetros y eso es velocidad alta y no alta velocidad, es un sarcasmo. Señorías, siempre es lo mismo, el apagón. Es que usted estaba aquí y le estaba viendo desde mi escaño. Vino compungidamente a decir que nos enteraríamos de las causas del apagón. Exactamente igual, el mismo manual para los accidentes del AVE. No han hecho ninguna información, ninguna declaración. No nos han aclarado las causas del apagón. Acabará la legislatura y no habrá aclarado usted por qué han muerto 47 personas. Es igual, las pulseras antimaltrato no fallan, pero las cambian. Las vías no tenían ningún problema, pero ahora hay que bajar la velocidad en 1000 puntos de la vía. Esto es el verdadero problema. No son pequeños fallos técnicos. España está en fallo multiorgánico. Todo lo que depende de ustedes funciona peor. Recauda como si fuese el presidente de un país nórdico, pero presta servicios y calidad democrática como un país tercermundista. Es que es indignante. La gente paga más impuestos que nunca, sigue emitiendo deuda, tiene a disposición la mayor inyección de fondos europeos. ¿Dónde narices han metido nuestro dinero? Esto es lo que se está preguntando. Parece que Zapatero nos puede dar alguna pista de dónde han metido nuestro dinero. Aquí, señoría, en las comisiones de los rescates de la SEPI han metido nuestro dinero. Esto es realmente lo que ustedes hablan, hombre, por favor. Mire, le vuelvo a reiterar. Mordidas, estar sin presupuesto, contratar amigos en vez de a técnicos, vigilar más las redes sociales que las vías férreas, a lo mejor ha tenido algo que ver con esto, ¿no? Su primer ministro de Transportes en la cárcel y el último luego estamos pagando para que nos insulte. Igual por eso pasa lo que pasa. Es simple.
A más Jessicas, menos técnicos. A más mordidas, menos dinero para mantenimiento. Y a más horas de Twitter, menos horas trabajando. Por cierto, a quien debe de controlar las redes es a su ministro de Transportes, no al resto de los adultos españoles, señorías. Miren, señorías, hablemos claro. No seamos cínicos. ¿Qué estarían diciendo si esto hubiese ocurrido con un presidente del Partido Popular? No sean cínicos. Señores de Compromís, no pido que convoquen manifestaciones contra el PSOE, no son ustedes tan valientes. Pero, hombre, ¿también en Adamuz tengo yo más competencias que el señor Sánchez? Señores de Podemos, bajarán muy enfadados, pero es que ya no les sirve de nada seguir apoyando al gobierno. A quien están reemplazando los españoles es a ustedes. Señora Díaz, comprendo que no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE, pero hágame caso, en esta vida hay que tener un poco de dignidad. Señores de Bildu, a ver si hoy no pontifican. Sé que les molesta que se lo recuerde, pero de las víctimas que ustedes tienen que hablar primero es de las que mataron apretando el gatillo o impulsando un detonador. Señores del PNV, allá ustedes, allá ustedes. Señores de Esquerra, la nueva esperanza de la izquierda de España. Señor Rufián, enhorabuena. Yo tampoco voy a ahorgar en su proyecto españolista porque igual dura menos que la República Catalana, pero allá usted. Señores de Junts, supongo que ustedes también bajarán muy reivindicativos. Estoy deseando escuchar lo que ustedes le van a explicar a los catalanes, que la culpa de este desastre es del gobierno que ustedes invistieron y que ustedes apoyan. En fin, la gente quiere saber cómo se podrá resolver esta decadencia y yo quiero decírselo brevemente para terminar. Primero, saber en lo que se ha gastado los miles y miles y miles de millones de euros que ustedes han recaudado con los impuestos de los españoles. Segundo, una auditoría real, y digo real, de las vías férreas de nuestro país. Y desde luego no puede hacerla el que sustituyó a Ábalos y no vio nada. Tercero, habrá una gran agencia de seguridad de transportes que incorpore las actuales agencias de seguridad aérea y seguridad ferroviaria y que será verdaderamente independiente, con presupuesto propio y con capacidad sancionadora. Hay que sacar las manos inexpertas de sus amigos de la seguridad de los españoles y también lo haremos. Cuarto, habrá una planificación acorde a la situación. Esto no va de una actuación puntual, pero si están gastando ustedes más que nunca, si tienen menos accidentes que nunca, si esto va mejor que nunca, ahora resulta que tienen que invertir 1.800 millones más que nunca. Por favor, señorías, habrá un presupuesto extraordinario que ponga a la red en condiciones de seguir con la máxima seguridad en los próximos 20 años. Y 5, mi gobierno indemnizará a los usuarios como le corresponde, como aprobamos en este Congreso. Es el último ejemplo de su bajeza. Le sigue cobrando el billete a la gente a precio de AVE y la indemniza como si fuesen en un tren de segunda. Evidentemente, yo no voy a hablar de nada más. Sé que usted ha venido a este mundo a cosas muy importantes. Quizás le suene. Marte puede esperar, la seguridad de los españoles no. Por respeto a las familias y en memoria de las víctimas, yo lo dejo aquí. Ahora sí, quiero decirle, la amenaza que más inquieta a nuestros compatriotas es usted. No hay más, ni nada más, que dé miedo más que usted. Y no dejarán de decirlo las urnas. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde. Ninguno de los 47 españoles fallecidos y ninguno de los 126 heridos merecían un gobierno como este. Y he de decir algo más, ninguno de ellos merecía que este gobierno sea capaz incluso de usar una tragedia para hacer trampas parlamentarias, porque Pedro Sánchez ha comparecido aquí para hablarnos de varias cosas, de la tragedia ferroviaria, también de todas las cumbres internacionales, y solo ha hablado de algo que es muy importante y lo demás lo deja para el final, porque es capaz incluso de utilizar las tragedias para hacer trampas parlamentarias a la oposición y subir aquí con cara muy compungida, cuando tenía que haber comparecido hace muchas semanas en lugar de huir a la escena internacional. Y aquí ha estado muy compungido, pero no lo hemos visto en TikTok en los días posteriores a la tragedia tan compungido cuando se dedicaba a recomendarnos libros, a recomendar música o a contarnos que usted hacía enduro. No, en ese momento no le hemos visto el compungimiento, se lo hemos visto durante estos días. Señorías, España necesita un presidente del Gobierno que pueda pasear por las calles. España no necesita un presidente del Gobierno que esté encerrado en el búnker de la Moncloa y que esté huyendo a los foros internacionales a la primera de cambio y sobre todo cuando en España hay una tragedia. España necesita un presidente del Gobierno que pueda salir a la calle y hablar con la gente y escuchar los problemas de los españoles, no un presidente del Gobierno permanentemente escondido en la escena internacional y atrincherado en el búnker de la Moncloa. Y huye a la escena internacional para ocultar sus mentiras, esas mentiras con las que llegó al poder, sobre sus pactos, sobre su doctorado, esas traiciones a todos los españoles con leyes como la de amnistía y sus corrupciones, porque este es el gobierno que llegó con una moción de censura presentada por el señor Ábalos que tenía como bandera la lucha contra la corrupción y la defensa del feminismo. Pues bien, por eso este presidente del Gobierno huye de España y busca cobijo entre los milmillonarios, de los cuales es el empleado más aplicado. He preguntado muchas veces en esta Cámara y nunca ha negado el señor Sánchez que Soros fue una de sus primeras visitas en el Palacio de la Moncloa. Y Bill Gates es ese que le premia, con los premios que se compra con el dinero de los españoles, un gran partidario del fanatismo climático y también de la carne sintética, que debe ser algo para defender a nuestros ganaderos y agricultores. Y ahora se ha sumado el heredero de Soros, claro, para aplaudir la invasión migratoria que ha sido el último conejo de la chistera que se ha sacado Pedro Sánchez. Aplaudido por ese que quiere destruir desde hace mucho tiempo y está empleando toda su fortuna en acabar con las fronteras europeas y con la identidad de las sociedades europeas. Y cuando no huye siempre surge un salvavidas. Salvavidas internacional, el salvavidas Soros. Y aquí en el ámbito de la izquierda, pues el salvavidas Rufián, que era uno que se iba, pero se ha quedado. Y ya huele a naftalina en este Congreso, que era uno que iba a separar España, pero que ahora quiere unirla, que era uno que ahora quiere unir a la izquierda, pero que parece que la está dividiendo más. Vaya lince. Y vaya salvavidas. No le arriendo la ganancia, señor Sánchez. De repente, al señor Rufián no le preocupan los rodalíes, le preocupa salvar a Pedro Sánchez. ¿Y cuál es el papel del presidente del Gobierno en la escena internacional? Su intención es clara, es la huida, es la promoción personal, nunca se sabe, es recibir palmaditas de los poderosos, a pesar de que se convierte en el alter ego de ellos, y es ocultar las tragedias nacionales permanentemente, sus corrupciones, sus mentiras y sus traiciones. Y las consecuencias, un trabajo permanente desde la presidencia del Gobierno contra los intereses de España y un abandono de los problemas reales de los ciudadanos españoles y un alejamiento en la escena internacional de la agenda de la libertad, de la agenda del Estado de Derecho, de la agenda de la democracia y de la prosperidad de nuestra sociedad.
Los ejemplos podemos ponerlos con muchos asuntos. Mercosur, del que quieren la aplicación inmediata, después de haber condenado a la ganadería y agricultura con un pacto verde que les tiene atenazados, ahogados y convertidos a las gentes del campo en oficinistas. En la escena internacional también lo que ha hecho es condenar inmediatamente la detención de Maduro. No se le conocen méritos ni logros en la defensa de los que han sufrido en Venezuela, pero ha salido rápidamente a condenar la detención de Maduro, que celebran todos los venezolanos de bien. Ni una palabra sobre Irán, en un momento en el que la sociedad está sufriendo, está siendo asesinada por los ayatolás. Y mientras tanto nos tiene entretenidos también con Groenlandia. La soberanía de Groenlandia, la del Sáhara, la capacidad de los saharauis para decir su futuro, no le importaba en absoluto. Pero yo ni siquiera me quiero ir a un asunto lejano para los españoles. Y Ceuta, y Melilla, y los intereses de los españoles, una vez más, ¿dónde están? Y ha huido la escena internacional. ¿A dónde? A Dubái. Y hasta allí se ha ido a anunciar la censura en las redes sociales. En una escena tremenda, rodeado de varones, con vestimentas islámicas, y en una sociedad a la que creo que no le importa demasiado la libertad, ni la de las mujeres, ni en general. La censura en redes, ¿cuál es su modelo? ¿El modelo chino? ¿El modelo brasileño que ha prohibido alguna red social? ¿El cubano? ¿El iraní? Sobre todo eso está callado sobre lo que pasa en esos países con las libertades. Yo creo que su modelo es cualquiera que ataque la libertad y que le mantenga a usted en el poder un solo segundo más. Y pretende prohibir las redes sociales, aunque lo disfrace con un intento de proteger la identidad de los menores y la seguridad de los menores y la inocencia de los menores, cuando no les ha importado nunca. Pero usted puede decir misa y engañarnos como quiera. Su ministra se ha sincerado y ha dicho que sí, que quieren prohibir las redes sociales, igual que se han sincerado sus socias comunistas, que ya nos han dicho para qué es la invasión y la regularización masiva de más de 500 000 de personas, para sustituir a los españoles que no les gustan. Quieren censurar, señor Sánchez, porque quieren impedir que digamos que la corrupción que han traído a España mata. Y quieren impedir que digamos que la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también. Y entonces se ha sacado de la chistera esa idea de la huella del odio. La huella del odio. ¿Pero qué huella del odio? La huella del odio para ustedes es denunciarles y es señalarles. ¿O es que acaso los españoles no pueden odiar su corrupción, no pueden odiar sus mentiras y no pueden odiar su traición? Ustedes lo que quieren es amordazar a todos los españoles, condenarles a la ruina, a la inseguridad y además mantenerlos absolutamente amordazados y callados. Y lo hacen, entre otras cosas, por lo que ha ocurrido en Adamuz, con 47 muertos y 126 heridos. Usted debía haber comparecido hace mucho tiempo aquí. Bueno, en realidad usted debía haber dimitido hace mucho tiempo. No sé qué hace sentado todavía en ese sillón. No hay ni un solo dirigente europeo que, habiendo hecho todo lo que usted ha hecho, sea capaz de permanecer en el poder. Pero es probablemente su única salida, también su única huida. Cada 2 años con este gobierno se baten 2 récords simultáneamente. El de recaudación fiscal. Lo saben todos los españoles que nos están oyendo, que no llegan a final de mes. Todos los autónomos que no pueden llegar ni siquiera al trimestre entregando el IVA porque lo han tenido que gastar antes. Y el otro récord es el de número de incidencias en los servicios públicos por negligencias, por corrupciones y por la imposición de fanatismos ideológicos. Negligencias en la sanidad, negligencias en la energía y negligencias también en los transportes y en las redes ferroviarias, que eran en España un ejemplo. Este gobierno es una calamidad para los españoles. Pero no solo es una calamidad, este gobierno provoca calamidades. Este gobierno abandona a los españoles ante las calamidades y este gobierno se aprovecha de las calamidades. Hace no mucho los españoles padecieron un volcán. Muchos de ellos siguen viviendo en barracones y los inmigrantes ilegales, a los que llaman, viven en hoteles. Nos lo contaban el otro día en Teruel, en un pueblo de 300 habitantes. Un hombre que tiene
el hotel en estos momentos no ocupado y le llamó a una de esas asociaciones que ustedes financian para meter en ese pueblo 30 personas que han entrado ilegalmente a España durante un año con pensión completa y con calefacción e aire acondicionado. Eso que ya muchos españoles no pueden ni encender porque cuesta pagar la energía con sus políticas. ¿Qué hicieron en la pandemia? Mientras encerraban a los españoles y les condenaban a la ruina porque no podían abrir sus negocios, ustedes estaban con sus corrupciones, aprovechándose de la venta de las mascarillas y con sus fiestas en los paradores. ¿Qué hicieron con el apagón histórico que no se ha producido en España nunca y que se ha producido bajo su gobierno precisamente? Y no han dado ninguna explicación, igual que jamás van a dar una explicación de lo que ha ocurrido en Adamuz. ¿Qué hicieron? Nada. Estamos aquí sin saber qué pasó, sin que nos digan qué pasó. Lo sabemos todos, que andaban ustedes jugando con la maquinita diciendo que éramos los campeones de las energías renovables y queriéndose cargar el resto de energías. Y con la DANA, pues muy fácil, negar las obras y las infraestructuras que habrían impedido esas inundaciones o las habrían paliado, y ustedes son los responsables y después premiaron a una señora en la Comisión Europea, la señora Teresa Rivera. Retrasar la ayuda y diciendo aquello tan asqueroso de si quieren ayuda que la pidan, rechazar la ayuda internacional, y eso se lo hemos ido al presidente de un país, el de El Salvador, y lo hemos ido en el Parlamento de Francia, y eso sí, mientras los cadáveres flotaban o estaban en el barro, repartirse Radio Televisión Española. El accidente de Adamuz y los accidentes de los rodalíes solo demuestran que la corrupción mata. No sé qué hace ahí sentado todavía, señor Sánchez. Antes de ir a la escena internacional, incluso quisieron usar el luto para amordazar a la oposición y para impedir que dijéramos todas estas cosas. Pero hay muchos datos que son incontestables. Desinformación, creo que lo llama usted. Desinformación es lo suyo, sus datos con los que miente. Resulta que la comisión que investiga los accidentes ferroviarios recibió 41 denuncias por accidentes en el 18 y 98 en el 2024. Con usted se han multiplicado por 2 los accidentes ferroviarios en España. Resulta que había denuncias de los usuarios, denuncias de los maquinistas, denuncias de los camareros que no podían ni servir el café y denuncias de los ingenieros que todos hemos visto en las redes sociales y hemos visto a posteriori a mucha gente diciéndolo, pero nadie había avisado. Fijaros si se han autoinculpado ustedes que inmediatamente después del accidente y cuando teníamos al ministro queriendo poner los trenes a 400 por hora, los bajan a 150 kilómetros por hora, en una autoinculpación clarísima de que habían desoído todas las advertencias. Y tampoco han ejecutado los fondos europeos, esos que se ha llevado fundamentalmente la administración pública, que no han llegado a la economía real de los españoles, y dentro de la administración pública Renfe y Adif, y no los han ejecutado. Lo que han ejecutado muy bien es la corrupción, porque es un dato que les entierra a ustedes el de que el anterior ministro de Transportes esté en prisión, el de que el anterior consejero de Renfe Mercancías esté en prisión, en que la presidenta de Adif esté imputada, en que se estén investigando mordidas y colocación de mujeres que no eran de su familia en las empresas y en las contratas que tenían que encargarse del mantenimiento de la vía en esos tramos. La corrupción mata, señorías. Y no hay luto ni cortesía política que nos impida decir eso fuera de aquí y dentro de aquí. Y por eso yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado. Hemos tenido que aguantar y han tenido que aguantar los españoles, y hoy a usted, por cierto, no solo al ministro Puente, decir que el cambio climático tiene que ver con este accidente, cuando quería poner los trenes a 400 kilómetros por hora y cuando inmediatamente después la alta velocidad ha terminado en España. En fin, y mientras todo esto sucede, el presidente del Gobierno en TikTok, diciéndonos lo que lee, qué música le gusta y cuáles son sus aficiones. Con las familias todavía en un luto que durará muchísimo tiempo,
el presidente del Gobierno haciendo lo que sabe, demostrar cuál es su empatía, porque por mucha cara de compungido que ponga usted aquí o que pongan ustedes en los funerales, sabemos que lo único que les importa, nos lo han demostrado durante estos años, es aguantar atrincherados en ese sillón. Es una desgracia para los españoles. Y mire que lamento tener que decir esto en esta tribuna, señorías. No tienen ninguna sensibilidad. De verdad que yo no sé cómo no se da usted cuenta de lo que esto significa, ponerse a recomendar libros con lo que está pasando en España. Igual es que quiere formar parte del club de lectores del señor Cerdán. No le ha bastado TikTok, no le han bastado los libros ni la música para tapar que la corrupción mata, para tapar los crímenes de este gobierno, para tapar el hecho de que la señora del presidente del gobierno se niega a entregar el pasaporte a un juez. ¿Qué ciudadano sería capaz de hacer eso? ¿Qué ciudadano español que nos esté escuchando es capaz de negarse a dar el pasaporte a un juez? Bueno, pues el señor Sánchez es capaz de hacerlo. Le faltaba algo más que tenía preparado para más adelante, pero creo que lo ha adelantado y ha dicho, pues vamos a provocar otro debate y vamos a decir que vamos a regularizar a 500.000 de personas que han entrado ilegalmente a España. Ilegalmente. A los españoles no se les perdona ni una ilegalidad, ni una multa, absolutamente nada. Aquí, para que a uno se le perdone, tiene que ser de fuera o tener unos cuantos votos para votar a Sánchez y mantenerle un rato más en el gobierno. El hecho es que la invasión arruina y mata y que la intención real ya nos la han contado. Es sustituir a los españoles que no les gustan y que no les votan. Ven en las encuestas que 600.000 van a dejar de votarles, pues vamos a regularizar otros 500.000 y vamos a seguir con un proceso de ayudas sociales y de nacionalizaciones, que no lo digo yo, que lo han dicho las señoras que les han apoyado y que tenían sentadas en el gobierno, que no lo digo yo, que han nacionalizado por la vía rápida a 1.600.000 personas y quieren nacionalizar otro 1.000.000 antes de que termine la legislatura y quieren darles las ayudas sociales que no llegan a los españoles. ¿Para qué? Para que les voten a ustedes, si solo compran votos. Y las consecuencias reales de este anuncio pues también están claras. En África ya está mucha pobre gente comprando los billetes de los traficantes de personas. Y en el Estrecho muchas personas perderán la vida por su culpa y después nos lo sacarán en los telediarios y nos pondrán las imágenes culpando a los demás de insolidaridad cuando ustedes están provocando estas avalanchas. Y las consecuencias en España también están claras. Porque cuando en un país entran en 5 años 3 millones de personas y quieren que entren muchos más, pero hay los mismos servicios públicos, los mismos policías, los mismos hospitales, la sanidad se colapsa. La vivienda se hace inasequible para los españoles a los que nos debemos. Las ayudas llegan a los de fuera en vez de a los españoles necesitados. Y nos condenan a la islamización de nuestra sociedad, señor Sánchez, porque que en España se estén produciendo ablaciones, como el de la niña de 5 años en Barcelona, es algo pues que muchos españoles no podían ni imaginarse solo hace muy poco tiempo. Todo ello sostenido con un falso discurso de solidaridad, que es un discurso colonialista, porque están diciendo que vengan aquí a pagarnos las pensiones. Entonces, si pueden pagar pensiones, oye, igual son útiles en sus propios países. Pero además, ¿por qué mienten con eso de que vienen a pagarnos las pensiones? Si lo que cuesta un MENA en 2 años, si esa persona después estuviera pagando el salario mínimo 40 años, necesitaría todo ese tiempo para devolverlo en impuestos. ¿A qué español cuesta tanto? No sé por qué cabecean. La gente es la que cabecea viendo lo que hacen ustedes. No sé por qué se indignan de que digamos la verdad, de que digamos lo que pasa con los españoles. Y luego, claro, es que tienen que hacer los trabajos que no hacen los españoles. Los españoles no trabajan según ustedes. Hay un 10% de españoles en paro, hay un 15% de extranjeros legales en paro y hay un 25% de africanos legales en paro en España. ¿Qué es eso de que los españoles no trabajan? Los españoles no quieren ser esclavos, que es lo que quiere este gobierno y lo que quieren algunos poderosos. Y para eso nosotros tenemos políticas muy claras. El que entra ilegalmente a España, y esperamos llegar a tiempo para acabar con su desaguisado, el que entra ilegalmente a España será repatriado inmediatamente. Los que están en España cometiendo delitos, sean legales o ilegales, serán deportados y para eso haremos todos los cambios legales que sean necesarios. Y los que están en España, aunque sea legalmente, viviendo de las ayudas sociales que necesita la sociedad española y los españoles más humildes, para eso también vamos a plantear la remigración para que puedan volver a su país. Ustedes quieren impedir el cambio que llega, quieren eludir el banquillo,
lo quieren hacer con trampas de todo tipo también en esta sesión parlamentaria, con manipulaciones mediáticas, con financiación fraudulenta de los medios de comunicación, comprando los votos con alegría, como hemos visto también en Aragón en la última semana, en la desesperación de su candidata, y con la vuelta a la censura. Yo entiendo que quieran censurar ustedes a toda velocidad y que quieran sustituir al pueblo a toda velocidad, porque todos entendemos que Sánchez está maduro, muy maduro, está podrido de corrupción, de traiciones y de mentiras. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene ahora la palabra la señora Martínez Barbero. Presidenta, señorías, presidente, permítanme empezar mandando un abrazo solidario a todas las personas afectadas en Andalucía y en otras comunidades por las borrascas Lorenzo y Marta. Y, por supuesto, también nuestro reconocimiento a los trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos que llevan días dejándose la piel para proteger vidas. Estas situaciones nos recuerdan algo esencial. La crisis climática existe y no es una amenaza futura, es una realidad presente que se nutre y que refuerza la desigualdad. Por tanto, necesitamos acabar con sus causas y apostar por las energías renovables. Necesitamos poner fin al fascismo y al imperialismo fósil. Necesitamos prepararnos para todos y cada uno de los impactos que este cambio climático puede tener en nuestro país. Señorías, estas últimas semanas hemos vivido golpes muy duros en nuestro sistema ferroviario, duros también y sobre todo desde el punto de vista humano. El terrible accidente en Adamuz, con 46 personas fallecidas, otro trágico accidente en Lleida, en el que perdió la vida un maquinista. A los familiares, amigos y personas allegadas de todas las víctimas quiero transmitirles el cariño y la empatía de mi grupo parlamentario. Tampoco podemos olvidar, claro, el absoluto caos en Rodalies, que está dejando a miles de personas sin alternativa para llegar a trabajar o a estudiar. Y, señorías, ¿cómo se responde a momentos así? Dice mucho del país que queremos construir. Y este Gobierno hizo lo que toca en Adamuz: dar información, ser transparente, coordinar y abrir una investigación inmediata. En este sentido, querría agradecerle al ministro de Transportes y también a usted, señor presidente, la transparencia y el talante con el que nos han informado en esta Cámara. Esto es lo mínimo que merece un país que respeta a las víctimas y es lo que nos distingue de la derecha. Y es que no todo el mundo estuvo a la altura. Mientras España estaba de luto, mientras España acompañaba a las familias en el dolor, el señor Abascal eligió hacer de la tragedia una ventaja política. Y eso lo dice todo, señorías. Y es justamente ahí donde se ve la diferencia entre dos formas de gestionar el país. Cuando la derecha tiene que gestionar tragedias, su respuesta siempre es la misma: oscurantismo, desprecio a las víctimas y cero responsabilidades. Lo vimos recientemente con la Dana. Lo vimos en Angrois, señor Feijóo, donde la prioridad fue desviar la responsabilidad. Y lo vimos, señorías del PP, con el Yak 42, con cuerpos mal identificados y entregados a sus familias sin la más mínima dignidad. Ese es su modelo, señorías del PP y de Vox. Ante las desgracias, ustedes se blindan. Ante las víctimas, se esconden. Esta crisis ferroviaria nos ha demostrado otra cosa: que hay quienes ante una tragedia no piensan en la gente, sino en cuánto dinero pueden sacarle. En situaciones como la de Adamuz o como la que vivimos en los incendios de Galicia y de León, algunas compañías aéreas vieron una oportunidad para enriquecerse, la emergencia de unos convertida en negocio de otros. Desde Sumar lo tenemos claro y por eso el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ya ha aprobado una norma para evitar que esto ocurra, para que nadie en una situación así pueda subir los precios. Y, señorías,
lo que hoy les pido, lo que les pido aquí hoy, es que cuando esta norma llegue a esta Cámara, todos ustedes voten a favor de que ninguna crisis se convierta en un atraco para las familias. Y llegamos al fondo de este asunto. España lleva 20 años apostando por la alta velocidad, pero también 20 años de abandono de los trenes que usan cada día quienes tienen que ir a trabajar, a estudiar o a visitar a sus familias, los cercanías y los media distancia. Ahí es donde tenemos que hacer la mayor inversión. En un tren para todas y no solo para quienes viajan por turismo o por negocios. Necesitamos un sistema ferroviario que vertebre el país, que conecte todos nuestros territorios sin obligarnos a pasar por Madrid. Este es el modelo de transporte que defendemos. Un transporte público que haga país, que dé servicio a las mayorías y que sea además una solución a la crisis climática. Señor presidente, se ha dejado usted para el siguiente turno cualquier tema ajeno a los que acabo de mencionar. Por desgracia, yo no puedo hacerlo. Tengo 20 minutos, solo ahora, no después, para exponerle todo aquello que mi grupo parlamentario cree que necesita este país. Y si hay algo indudable, señor presidente, señorías, es que vivimos un momento internacionalmente crítico. Amenazadas por Trump, Putin, Netanyahu, que quieren transformar nuestras sociedades en una distopía autoritaria. Una distopía en la que las milicias persigan, encarcelen y asesinen a quienes tienen otro color de piel, un apellido o un nombre que no les encaja. En definitiva, fascismo, con todas sus letras. Un fascismo apoyado por una alianza de tecnócratas y oligarcas malcriados, ególatras y de masculinidad frágil. España es ya hoy el muro de contención contra esa propuesta criminal. Es ya hoy la demostración palpable de que sí hay alternativa y nosotras nos sentimos orgullosas de ello y queremos seguir sintiendo orgullo. España debe seguir abanderando la defensa de la vida, de todas las vidas frente a quienes practican un genocidio en Palestina, una invasión ilegal en Ucrania o la muerte a manos del ICE en Estados Unidos. Hoy no solo nos enfrentamos a quienes hacen uso de la fuerza y la violencia para exterminar al otro, a la humanidad y a la democracia, sino también a quienes pervierten la tecnología con el mismo fin. Lo decía hace poco, con palabras sencillas y contundentes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y presidenta de mi grupo parlamentario, Yolanda Díaz. En democracia no mandan los dueños de las tecnológicas, manda la gente. Por eso mismo quieren acabar con la democracia, pero no lo vamos a permitir. Y en esto coincidimos con usted, señor presidente, en la batalla contra las grandes tecnológicas y sus dueños, algunos de los cuales, como Elon Musk y Pavel Durov, están directamente amenazando a nuestro Gobierno y a la democracia. Por supuesto, ante este ataque, el señor Abascal y Vox inclinan la cabeza, traicionan a España y rinden pleitesía a quien la ataca. Sí, señorías de la ultraderecha, son ustedes unos traidores a la patria que dicen defender y una pandilla de aduladores de los matones de turno. Así son ustedes, crueles con los débiles y sumisos con los poderosos. Señor presidente, como le digo, en esto coincidimos, pero lo cierto es que no vale quedarse en anuncios. No vale con la contundencia retórica. Necesitamos concreciones. Esto empieza por una alianza tecnológica europea. Desarrollemos las capacidades para lograr nuestra soberanía tecnológica europea. Dejemos de estar atrapadas en las redes de los oligarcas. Y en este sentido, me gustaría reconocer la labor del Ministerio de Juventud e Infancia, que lleva 2 años trabajando de forma seria y minuciosa, contando con los y las jóvenes para avanzar en la regulación y la creación de entornos digitales seguros. Eso sí, en este tema, señor presidente, permítame que le diga que X no puede ser la plataforma de referencia para la información institucional del Gobierno. Una plataforma que es propiedad de un aliado de Trump, que ha dicho en numerosas ocasiones que su objetivo es acabar con las democracias europeas. Una plataforma que puede leer nuestros mensajes privados, también los suyos, que ha llegado a un acuerdo con el Pentágono para entregarle toda la información que comparte en tiempo real, que promueve el acoso organizado, una plataforma que permite fabricar desnudos falsos con IA, que fomenta la violencia digital contra las mujeres y que fomenta la pornografía infantil. X no es una plaza pública.
Ya no es un ágora digital y nunca volverá a serlo. Ahora es una herramienta al servicio del fascismo global. Por eso le pedimos, señor presidente, que las cuentas institucionales migren a alternativas seguras y transparentes, porque X no puede ser la plataforma de referencia para la información institucional. Como le digo, señor presidente, en esa pelea contra la oligarquía digital y por la defensa de la democracia vamos juntas. Ahora bien, déjeme recordarle que estos multimillonarios no son los únicos que amenazan la democracia y la vida cotidiana. También lo hacen quienes especulan con la vivienda, los fondos buitre y las SOCIMIs, y también los bancos y las grandes energéticas con sus astronómicos beneficios. Señor presidente, tenemos que enfrentarnos también a esos ultrarricos. Tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y acabar con la desigualdad social. Nosotras tenemos propuestas, las hemos puesto una y otra vez sobre la mesa y creemos que este Gobierno tiene ya que ser valiente. Acabar con el problema de la vivienda exige intervenir el mercado y esto es urgente, es justo y es constitucional y la experiencia nos demuestra que es efectivo. Señor presidente, señora ministra de Vivienda, ¿a qué estamos esperando para decretar ya una prórroga y congelación de los alquileres? Cada día que pasa es una noche más de insomnio para quienes se enfrentan al riesgo de perder su hogar porque no van a poder hacer frente a una subida del 30, del 40 o del 50%. Cada día que pasa son familias teniendo que dejar su casa, su barrio o incluso su ciudad. De aquí al final de la legislatura hay casi 3 millones de personas en España a las que les vence el contrato de alquiler. 3 millones de personas que se van a encontrar con subidas absolutamente insoportables. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que la vivienda sea una aspiradora de riqueza de las gentes trabajadoras a los rentistas? ¿Vamos a permitir que la desigualdad aumente? Hoy ya la renta de los propietarios es un 82% más elevada que la de las inquilinas. Estamos hablando de 25.000 euros de diferencia al año y esto es mucho, mucho, mucho dinero para la mayoría. ¿Vamos a permitirlo? ¿Podemos permitírnoslo? Nosotras tenemos claro que no. Saquemos adelante ya la prórroga de los alquileres, traigámosla a esta Cámara y no nos digan, por favor, presidente, señor presidente, se lo ruego, no me diga que no dan los números, porque a día de hoy el problema no son los números, es su inmovilismo. Miren, la desigualdad entre rentistas e inquilinas no es la única que consume nuestra sociedad. En España llevamos décadas sin hacer frente a una desigualdad de base, la que afecta a los niños y niñas que crecen en situación de pobreza. Y para acabar con esto, la herramienta es sencilla, poner en marcha una prestación universal por crianza. Y para ello nosotras tenemos solución, la tasa Zuckman, un impuesto del 2% anual para los ultrarricos, para aquellos que tienen más de 100 millones de euros. España podría recaudar hasta 5.200 millones. Señor presidente, en los próximos días tendrá la oportunidad de hablar usted directamente con Gabriel Zuckman. Escúchele, escúchenos, implementemos la tasa Zuckman en España cuanto antes. La obscena acumulación de riqueza en unas pocas manos es una amenaza directa al bienestar de la mayoría. Si este país quiere defender la democracia, si quiere sostener su modelo social, si quiere que la gente viva mejor y más tranquila, hace falta justicia fiscal. Y bueno, ahora hablemos de las derechas. Hace 2 semanas vimos en esta Cámara cómo PP, Vox y Junts se unían para votar en contra de los pensionistas, en contra de las familias catalanas, vascas, gallegas, valencianas, asturianas, andaluzas. Cada uno de ellos usó una excusa diferente, pero excusas al fin y al cabo, para votar en contra también de las personas afectadas por la Dana y por los incendios. Señor Feijóo, decía usted el otro día en el cierre de campaña de Aragón que hay que poner el cabreo a trabajar y no a bloquear. Usted corre a suplicar a Vox que no les bloquee. Y al mismo tiempo, en esta Cámara, bloquea a los españoles. Sí, sí. Usted, señor Feijóo, ha bloqueado a más de 10 millones de pensionistas. Usted ha votado en contra de las ayudas para quienes sufrieron la Dana y los incendios, también los de Galicia. Usted ha bloqueado las ayudas para el campo y para las pequeñas empresas afectadas por las tragedias climáticas. Usted se ha opuesto a la mejora de las condiciones de jubilación de los bomberos y agentes forestales.
y ha votado en contra de ayudar a las familias que no pueden llegar a fin de mes y no pueden pagar el alquiler, la luz o el agua. Y mire que es difícil, de verdad, mire que es difícil a estas alturas que nos sorprendan sus mentiras, su cinismo y su falta de ética y de honestidad. Pues aún así, lo consigue, empezando por su intervención de hoy. Un auténtico buitre carroñero usando a las víctimas de Adamuz para ocultar su falta de propuestas. O hace poco más de una semana, cuando mintió y faltó al respeto a las víctimas de la Dana en la comisión de este Congreso. O con su apoyo y el de su partido al alcalde de Móstoles, exactamente igual que hicieron hace 26 años con Nevenka. Y lo ha conseguido, cerrando el acto de campaña de Aragón con Vito Quiles, un agitador de extrema derecha. Señor Feijóo, si es que usted cada vez que puede, en vez de democracia, elige autoritarismo. Señorías del PP, están secuestrados por la ultraderecha nacional e internacional. Se han convertido ustedes en los lazarillos del trumpismo. Un trumpismo que ni entienden ni controlan. ¿Hasta cuándo van a seguir en esta deriva, señor Feijóo? ¿Hasta cuándo van a seguir encadenados a la ultraderecha y al discurso del odio? ¿Hasta cuándo el bloqueo a los españoles y las españolas? Sí, señor Feijóo. España merece derecha democrática y no la parodia desorientada en la que se han convertido ustedes. Y además, por si no se ha dado cuenta, es que ya existe la sucursal oficial del trumpismo en España, pero si se llama Vox. Y su líder, el señor Abascal, ha demostrado que está dispuesto a traicionar a España con cada ocasión que tenga. Porque, señorías de la ultraderecha, ¿saben cuál es su actividad favorita? Se lo explico. Hacer reverencias a los poderosos y dar la espalda a su pueblo. Votan a favor de desahuciar a más de 50.000 familias. A favor de subir, votan a favor de subir el monotransporte. Votan en contra de los derechos de las mujeres, contra 10 millones de pensionistas. Votan contra los menores, votan contra las personas migrantes. Pero eso sí, siempre votan a favor de los millonarios que evaden impuestos, a favor de los fondos buitre y a favor de los que especulan con la vivienda. Pero es que si fuera por ustedes, Elon Musk sería el presidente de España. Menudos patriotas están hechos. Estaría bien que se dedicasen menos a las pulseritas y más a las pensiones. Señora Abascal, allá donde esté, que no es desde luego en esta Cámara como casi nunca, ojalá demostrase usted menos servilismo a Trump y más respeto a su país. Y de paso, más respeto por sí misma. Señorías de Junts, voy a ser muy clara con ustedes. Este Gobierno y la mayoría de esta Cámara hemos demostrado una capacidad enorme para afrontar un conflicto político que llevaba décadas enquistado. Hemos trabajado para que la política volviera a ser política. Hemos trabajado para una amnistía que pusiese fin a la judicialización del conflicto. Hemos trabajado a favor de la convivencia y para avanzar en el reconocimiento de lo que es una realidad, que este es un Estado plurinacional y que no es la España una, grande y libre, que algunos querrían que volviese. Esto ha implicado valentía, responsabilidad democrática y confianza. ¿Y qué hacen ustedes al respecto? ¿Qué hacen? Alinearse una y otra vez con el PP y con Vox, incluso contra sus propios votantes, los pensionistas, las familias, los y las jóvenes catalanas. Señorías de Junts, en estos momentos solo hay dos opciones, la de la democracia y la cohesión social y la del autoritarismo que sueña con meterles a ustedes y a muchos otros catalanes y catalanas en la cárcel. ¿Es así? Pues ustedes, una y otra vez, parece que prefieren la segunda opción y lo hacen además votando en contra de la gente. ¿Prefieren ustedes un gobierno de la derecha y de la extrema derecha? Pues, díganlo ya. Permítame decirles que además el cálculo electoralista les está saliendo mal. Señoras de Junts, lo único que está consiguiendo ustedes reforzar es Alianza Catalana. Así que les hago una pregunta. ¿A quiénes representan ustedes hoy? Porque a la gente trabajadora no. A los autónomos y las pequeñas empresas, según lo que votan, tampoco. A quienes sufren un desahucio, aún menos. Señorías de Junts, con cada voto contra la vivienda, con cada bloqueo, con cada guiño a la derecha española, ustedes no están debilitando al Gobierno, están debilitando a la ciudadanía, también a la ciudadanía catalana. Y al debilitar a la ciudadanía, están fortaleciendo al PP, a Vox y, por supuesto, a Alianza Catalana. Voy terminando. Señor presidente, ministros, ministras y señorías socialistas, les repito nuestro absoluto compromiso para ir de la mano en la pelea contra el trumpismo, contra los oligarcas digitales,
contra el fascismo. Pero, como también les he dicho antes, en esta pelea no bastan gestos discursivos. Hay que concretar, hay que materializar. Y hay que ofrecer resultados concretos también a las preocupaciones del día a día. Y además no hace falta inventar nada nuevo. Hay que garantizar la prórroga automática de los alquileres y proteger a quien vive con angustia cada mes. Hay que hacer que los ultrarricos paguen lo que les corresponde. Y hay que poner en marcha una prestación universal por crianza que acabe con la pobreza infantil. En definitiva, hay que fortalecer nuestro estado del bienestar y defender la democracia frente a las dentelladas de la ultraderecha. Hay que demostrar que este país no se va a dejar gobernar desde Mar-a-Lago, ni por los ladridos de Silicon Valley, ni desde los consejos de administración. Porque la justicia social no solo se reclama, la justicia social se legisla. Y ahora es cuando toca hacerlo, antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Republicano el señor Rufián Comero. Gracias. No puedo evitar siempre hacer alguna previa que me quita tiempo de lo que realmente quería decir, pero creo que es obligado. Señor Feijóo, usted ha pedido respeto para las víctimas del accidente de Adamuz. Usted pidiendo respeto para unas víctimas. El partido que calla frente a una salvaje que habla de plataforma de frustrados cuando habla de los familiares de las víctimas del protocolo de las residencias de Madrid. Y usted viene aquí a darnos lecciones cuando calla frente a la que es la jefa real del Partido Popular, que es Ayuso, y dice esta salvajada. Usted, señor Feijóo, dice que un presidente decente se presentaría en el funeral de las víctimas. Hombre, si le invitan, ¿no? Si le invitan. Porque si te presentas al funeral de los familiares de las víctimas contra el criterio de los familiares de las víctimas, no eres un buen presidente, ni siquiera eres una buena persona, eres un psicópata, ¿no? No hace falta poner nombres. Y usted, señor Feijóo, aquí ha hecho una retahíla de reproches y de juicios de valor para todos los grupos parlamentarios, menos Vox. O sea, todos hemos pillado menos Vox. Con lo cual, ya sabemos con quién quiere gobernar, solo con Vox. Bien, vale, de acuerdo. Pero cuidado, porque quizá usted no solamente no acaba gobernando con Vox, sino que no acaba gobernando con nadie, porque será el primer presidente del Partido Popular que no puede pactar con nadie más que con la ultraderecha. Y el señor Abascal, que claro, es la hora que es y no está, sí que un recado para él. Dice que la corrupción... No está. Dice que la corrupción mata, Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no dicen ustedes nada todavía de lo que robaron de las donaciones de la Dana, 1 millón de euros, sus juventudes? ¿Eso no es corrupción? ¿Y eso no mata? ¡Qué vergüenza! Señorías, es cierto, les doy la razón, señorías de la ultraderecha y también a veces de la derecha, es cierto, nos están reemplazando. La teoría del gran reemplazo es cierta. Pero no por migrantes, no por gente de fuera, eso ya pasó hace muchos años. Que ustedes se parezcan más a Saladino que a Hernán Cortés, no es porque sí. Aquí nadie es puro. Así que la teoría del gran reemplazo no es como ustedes explican, pero existe. Nos están reemplazando, nos están sustituyendo, nos están cambiando, pero no por migrantes, por mala gente, por mala gente.
Lo he dicho 1 millón de veces, lo voy a decir 1 millón de veces más. Ser un chungo está de moda. Está de moda. De hecho, solamente mala gente entre la verdad y la mentira, que hace daño, la mentira dañina, no la mentira piadosa, la mentira dañina, elige la mentira que hace daño, es decir, ustedes. Nunca antes ha habido tanta información, tanto acceso a una información veraz, y nunca antes ha habido tanta gente, mala gente, dedicada a manipularla. Un ejemplo, el Gobierno regularizará 1 millón, o sea, medio millón de personas para que voten al Gobierno. Me refiero a migrantes mal llamados ilegales o irregulares. Bueno, lo primero es que, como ustedes saben, sin nacionalidad aquí no se vota, al menos al Gobierno, en unas generales. La segunda es que la mayoría tiene más vida laboral que ustedes, porque algunos de ustedes. Y la tercera es que aquí quien más ha regularizado es el Partido Popular, hasta 5 veces a migrantes. Por cierto, con un tal Abascal dentro, que no decía ni mu. Pero es que ustedes tampoco decían ni mu con las denominadas Golden Visa, que era aquello de comprar las residencias si comprabas una casa. Entonces aquello no era gran reemplazo. Y mira que si vas por según qué barrios de Madrid, eso parece Caracas, por el acento. Pero ahí no hay gran reemplazo. ¿Por qué? Porque ustedes realmente no odian a los migrantes. Ustedes odian a los migrantes pobres. Por cierto, ¿cuántas mujeres africanas salen de su casa cada año, pagan a una mafia para recorrer 5.000 kilómetros para acabar siendo manoseadas y violadas aquí por patriotas que esa misma noche acaban escribiendo en Twitter: ¡Viva España! ¡España para los españoles! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuánta hipocresía? Otro ejemplo, la izquierda quiere prohibir las redes sociales a nuestros hijos, porque son libres, porque ahí sí que se pueden informar. La izquierda siempre prohibiendo. Quiten sus sucias manos de nuestros hijos, gritan. Los niños no se tocan, gritan. Bueno, primero que ya hay que ser vendepatrias, para entre oligarcas multimillonarios que se hacen de oro, machacando la salud mental de nuestros hijos, y el presidente de su país elijan al oligarca multimillonario. Ya hay que ser vendepatrias, pero sobre todo, nuestros niños no se tocan. Pero de la lista de Epstein, ni mu. Ni mu. ¡Cuánta hipocresía! ¿Qué es más rápido, señorías? ¿Limpiar las redes sociales de pedófilos y buleros o de menores? Hombre, yo creo que es mucho más sencillo y rápido lo segundo, ¿no? Por cierto, ya que hablamos de buleros, hay aquí unos propagandistas, les llaman periodistas incómodos, que nos acosan a algunos de nosotros, nunca a ustedes, por lo que sea, que siempre acaban diciendo aquello de contesta, contesta, que tú cobras paguita. Claro, como cobras salario público o dinero público, me tienes que contestar, como si ustedes cobraran en sacos de arroz, ¿verdad? Bueno, pues OK Diario, 1,5 millones de euros, Es Radio, 1 millón, Libertad Digital, 900.000, Periodista Digital, 350.000, Estado de Alarma, 150.000, Intereconomía, 520.000, El Debate, 260.000 euros. Esto son paguitas, de Ayuso a estos medios. Se llama el ciclo del bulo. Y el último ejemplo, la siguiente lucha. Puente es como Mazón. Los accidentes son accidentes, nunca se iba a saber que llovería tanto, no respetas a las víctimas.
los de la plataforma de frustrados y los del robo de las donaciones de la Dana. Si fueras coherente, esta me la dijo Feijóo porque se la pasaron in situ, por el móvil. Si fueras coherente, vendrías aquí con un trozo de villa y llamarías asesino a Puente. El catálogo del cuñado de enero de 2026. Pero vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Óscar Puente es como Mazón? Bueno, imaginen que al señor Mazón le avisan de un accidente, que va a pasar un accidente. Imaginen que el señor Óscar Puente pasa de ese aviso, incluso se mofa. Imaginen que finalmente el accidente pasa. Imaginen que muere gente. Imaginen que mientras ese accidente pasa, el señor Puente desaparece. Imaginen que lo hace durante 5 horas. Imaginen que por no estar y no hacer y no decir lo que se tiene que hacer y decir, más gente muere. Imaginen que pasa un año. Imaginen que miente 14 veces sobre dónde estaba durante esas 5 horas. 14, ¿eh? Imaginen que su partido le aplaude, le ríe las gracias, le protege. Imaginen que incluso se planta en el funeral de las víctimas contra el criterio de los familiares de las víctimas. Imaginen que pasa todo eso. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Óscar Puente es como Mazón? Peor. Peor. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Óscar Puente ha dado 17 entrevistas, 4 ruedas de prensa y 2 plenos monográficos sobre el tema. Óscar Puente a las 3 horas del accidente estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la 3ª copa. No, Óscar Puente no es como Mazón. Pero Óscar Puente es responsable de algunas cosas y quizá debería dimitir. No sé, veámoslo. De lo primero que es responsable, bueno, de perpetuar un modelo de infraestructuras y de inversión en infraestructuras profundamente clasista. En Cataluña hay 3-4 cosas que se saben. La primera es que la peli de la primera alemana va a acabar bien. La segunda es que la peli de Antena 3, la mala, es La Niñera. La tercera es que siempre va a haber un penalti final para el Real Madrid. Y la cuarta es que Rodalies es una mierda. Eso lo sabemos en Cataluña. Y eso es responsabilidad también del ministro, de perpetuar todo aquello. ¿Por qué? Pues porque son inversiones de clase. El AVE en los últimos 20 años ha cogido 30 millones de veces. Cercanías, 560 millones de veces. En lo primero se ha invertido 56.000 millones de euros. En lo segundo, apenas 3.000. ¿Por qué? Pues pregúntense quién coge lo primero, quién coge lo segundo. Y tendrán la respuesta. De eso es responsable el ministro. Se trata a la gente a patadas con los trenes, a patadas. Y no solamente el PSOE, lo han hecho ustedes también. De hecho, ustedes redujeron la inversión en trenes, en cercanías, un 60% durante sus gobiernos. ¿Por qué? Pues porque el modelo era el mismo. Su modelo es el mismo. Antes competir en alta velocidad con Japón, con Corea, con China, que llevar al currito de turno de Algeciras, de Vallecas o de Cornellá en un tren digno. Ese ha sido el modelo en este país. Y de eso sí, también es responsable el ministro. Señorías, por cierto, se ha especulado mucho sobre cuándo comenzó el procés. De hecho, se habla del año 2010, con el cepillado del Estatut, del PSOE. Es mentira. El procés empezó el 1 de diciembre del año 2007. Con una manifestación de miles de catalanes hartos por el infierno que suponía Cercanías. Se ha dicho que Rajoy era una fábrica de hacer independentistas. Bueno, era una fábrica de hacer un montón de cosas, sobre todo corruptos. Pero Rodalies ha sido el verdadero motor, el verdadero creador de independentistas. Y luego ustedes se preguntan por qué la gente no valora que España en lo macroeconómico vaya como un tiro. Pues porque el peor rato de su semana es un tren supuestamente público.
Y luego se extrañan de que la gente vea antes al Chocas rajando de lo público, que sepan quién es Mariano Barbacid diciendo que puede curar el cáncer de páncreas gracias a lo público. Pues claro, pues porque cojo un Rodalies que es una mierda, señorías, porque no se ha invertido en lo que se tiene que invertir. La segunda responsabilidad del señor Puente es representar a un ministerio que ha convertido a DIF en una carcasa vacía repleta de subcontratas privadas. ¿Adif es una empresa pública? Sí, pero es mentira. Es una empresa pública que reparte un montón de dinero público a empresas privadas. Cuando en un mismo tramo de vía participan 4 empresas privadas, te estás buscando un problema. Un problema. Porque no importa el usuario, importa la guita. Y eso es lo que ha pasado. Y eso también es responsabilidad del ministro. Por cierto, una buena manera de desbloquear todo esto es desbloquear el acuerdo de financiación, el nuevo acuerdo de financiación autonómica, pactado con los indepes catalanes, sí, ¿vale? Pero es que esto de estar en contra de un buen acuerdo porque lo acuerda alguien que no te gusta, es como si vas al banco y el del banco te dice que te quita la mitad de la hipoteca y dices que no, porque también se la quita el vecino que te cae mal. O sea, absurdo. Y otra responsabilidad del señor Puente es no haber frenado a los buitres. No haber frenado a los buitres. Durante esta tragedia, los vuelos de Madrid a Málaga pasaron de 40 euros a 400. Se tiene que legislar en este país para que los buitres no se aprovechen de las tragedias, para que lo inmoral pase a ser ilegal. Por cierto, señorías, de la derecha a ultraderecha, o pagamos muchos impuestos o hace falta invertir más en trenes, ¿eh? Porque todo no puede ser. Si fuera por lo que ustedes quieren pagar de impuestos, las vías serían de madera y los trenes de carbón. Así que es bastante incoherente, porque claro, no pagamos impuestos, pero viva la policía, pero viva la Guardia Civil, pero viva la UME, y los trenes como los de Japón, y la radiografía gratis en el hospital, ¿eh? Ah, pero claro, impuestos no, que son un robo. Impuestos que, por cierto, muchos de ustedes no pagan, así que... Señorías, el bucle de la mentira es infinito y siempre funciona igual. Se lo monta esta gente, que solo tiene dinero, no moral, dinero sí. Sus medios lo publican, sus grupos, sus asociaciones lo denuncian y sus jueces lo investigan. Así funciona. Medios lo publican, asociaciones lo denuncian, jueces lo investigan. Las declaraciones se filtran, titulares y titulares, se acaba archivando, pero para entonces en los bares ya se dice, de clase trabajadora, ya se dice aquello de todos son iguales. Mira, estos de izquierdas, que lo único que quieren es cobrar, repito, como si ellos cobraran en sacos de arroz. Así funciona. Acabo, señorías, con un apunte de política internacional. Leo algo que seguramente les suena. Fuera están pasando cosas terribles. Personas indefensas son sacadas de sus casas a rastras. Familias son separadas. Y niños y niñas llegan a sus casas y sus padres ya no están. ¿Esto qué es? Podría ser una noticia de antes de ayer, de Estados Unidos. Esto es el diario de Ana Frank, de 1943, una entrada de su diario. Eso está pasando, porque hoy en día hay un presidente que también habla de espacio vital. No llevamos ni un mes y medio de año, señorías, y Trump ha invadido Venezuela, ha secuestrado a su presidente, ha chantajeado a Europa, se ha repartido las tierras raras de Ucrania con Putin, se quiere quedar con Groenlandia, porque, por cierto, ustedes están en contra del cambio climático, pero en el Ártico hay que estar por si se deshiela, ¿eh? Ha amenazado a Dinamarca, Canadá, México, Colombia y Cuba, ha sancionado a Europa por negociar con China, se ha inventado una ONU que acaba siendo una inmobiliaria para un resort en Gaza, se ha mofado de las personas trans y de Macron en una rueda de prensa y ha asesinado y secuestrado incluso a niños con un ejército paramilitar llamado ICE
en su país. Y todo ello financiado y callado por Europa. Este es el resumen de lo que va de año en el mundo, señorías. Pero recuerden, el peligro es Putin, el peligro es China. Y no nos metamos en líos como Pedro Sánchez contestando a multimillonarios en Twitter a ver si voy a dejar de ser presidente. Ese es el peligro. Por cierto, ya nadie bombardea lanchas, ¿no? En el Caribe. Ya no hay narcos, ¿no? El cártel de los soles era mentira, señorías. Pero repito, la lista de Epstein no es mentira. Y hay algún ex vicepresidente. Y no es Zapatero, ¿eh? ¿Verdad? Lo digo porque como les gusta tanto hablar de Zapatero, en cambio de esto no. Acabo con una reflexión. Señorías, quien se crea que lo que viene es lo de siempre se equivoca. Yo les entiendo. Entiendo las dinámicas de los partidos perfectamente y yo respeto enormemente a los partidos. De hecho, sin los partidos la democracia no existiría. Pero lo que viene no es lo de siempre. Vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de medios de comunicación, imputaciones por la cara. Bueno, lo de ahora, pero más salvaje aún. Falsos imitadores, malos imitadores de Trump. Y lo de que, bueno, no se atreverán. Bueno, pero yo aquí en mi país no pasará. Yo soy catalán, yo soy independentista, yo soy republicano. Y Cataluña vota diferente. Bueno, hay bastante fascismo también, ¿eh? Pero vota diferente. Pero quien crea que el fascismo se va a frenar en tu frontera, se equivoca. Se equivoca. Se equivoca mucho. Así que, no sé, o hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo. La única buena noticia es que por unos días se está hablando de lo que va a hacer la izquierda. Y no de Ayuso, Trump, Abascal, Feijóo. Eso siempre está bien, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Nogueras i Camero. Gràcies, vicepresident. Permeti'm, senyor Sánchez, que comenci fent-li un resum de la situació en la que es troba aquests dies la Catalunya de la que vostè no ha volgut parlar en aquesta primera intervenció. De fet, fins ara només s'ha parlat d'Espanya. Aquests dies a Catalunya, sota el govern dels socialistes i els seus socis, els mestres i professors en vaga. Ells avui, i des d'aquí tot el suport. Els metges en vaga, els pagesos en vaga, els pescadors en vaga, els autònoms en vaga, els taxistes en vaga i els maquinistes en vaga. Miraré de ser el màxim de clara possible, senyor Sánchez. La situació en la que vostès, els partits espanyols, han deixat el nostre país els darrers 50 anys és lamentable i cap govern a Catalunya que segueixi depenent de Madrid podrà posar al dia totes les destrosses que vostès han fet. I per descomptat vostès no volen deixar anar la gallina dels ous d'or, però a les gallines, si no se les cuida, si se les asfixia, si se les maltracta i si no se les alimenta, deixen de pondre ous o marxen. La situació és molt greu i els perjudicats són tots els ciutadans de Catalunya, els que som independentistes i els que no són independentistes. I el que estan destrossant vostès va molt més enllà
dels trens, del bloqueig del sistema ferroviari de Catalunya, de les vies, de les catenàries. El que estan destrossant tots vostès és el futur de tots els ciutadans de Catalunya. El que estem veient, per tant, no és només un problema de trens, és caos. El mateix caos que estem veient a l'habitatge, a l'energia, a les polítiques socials, a l'economia productiva, als sous, al treball. El mateix caos que sempre ha generat el tripartit. Socialistes, comuns i Esquerra. El caos del mal govern. I sempre és el mateix patró. La mala gestió, la improvisació i propaganda. Molta propaganda. I al final, qui ho paga tot això són els ciutadans. Ara tots vostès parlen molt de l'escut social. Però siguem clars. L'escut social no és que un llogater no pagui el lloguer. L'escut social no és que es puguin ocupar pisos que no són teus. L'escut social no és traslladar el cost dels errors que estan cometent vostès a famílies que sempre han treballat i pagat els seus impostos. I per descomptat, l'escut social no és que un govern presumeixi de la misèria, que és exactament el que han fet vostès aquesta setmana, traient pit de que cada dia hi hagi més gent que necessita l'ingrés mínim vital per viure, que treguin pit de que cada dia hi hagi més pobresa. Un escut social de veritat és una xarxa pública forta. I això depèn de vostès, que estan governant. Un escut social de veritat són uns serveis socials de proximitat i que funcionin. Són ajudes ben gestionades, que és exactament el contrari del que està fent la senyora Yolanda Díaz. Un escut social de veritat és habitatge públic. No és donar per bones les ocupacions i donar per bons els impagaments. En definitiva, polítiques que evitin que la gent caigui en la pobresa. I a Catalunya aquesta xarxa sempre ha existit. És part del nostre model social. El problema és que vostès, el tripartit, l'han anat ofegant. Perquè no paguen el que deuen des de fa molts anys. Perquè no compleixen amb els pressupostos des de fa molts anys. I perquè no transfereixen els recursos que ens corresponen als ciutadans de Catalunya i a Catalunya des de fa molts anys. Vostès ofeguen els municipis, ofeguen a les famílies, ofeguen a les pimes, ofeguen als autònoms, ofeguen amb regulacions absurdes. I quan la xarxa es tensiona i no té els recursos necessaris, la xarxa col·lapsa. I si col·lapsa, els més febles són els primers a caure. I això no és justícia social. Això és desordre, això és mal govern, això és incompetència i això és empobriment. I amb un model, el seu, que castiga qui treballa, no es crea riquesa. I el seu model no protegeix i crea dependència. I quan cada vegada hi ha més gent que depèn del sistema perquè no pot avançar, el resultat és més pobresa, és menys oportunitats i uns serveis públics cada dia pitjor. I aquest és el mateix model de caos aplicat a tot el que toquen vostès. Habitatge, energia, economia productiva, serveis socials i trens. No és el que volem. No els volem a vostès perquè no saben gestionar. No els volem a vostès perquè no volem caos, perquè no volem insolvència, perquè no volem incompetència. I no els volem a vostès perquè estan convertint un país ric i pròsper com Catalunya en un país on un de cada 4 catalans està en risc de pobresa. Nosaltres volem un país on la gent pugui treballar, pugui avançar, pugui prosperar, pugui emprendre, on l'objectiu no sigui viure dels subsidis. Volem un país on tothom sàpiga que si cau hi haurà una xarxa pública forta que l'ajudarà a aixecar-se. L'ajudarà a aixecar-se per poder tornar a treballar, per poder tornar a emprendre. L'ajudarà per poder prosperar. Un país on la classe mitjana sigui forta, com ho era. Un país amb serveis socials de primera, que funcionin. Aquest és el veritable escut social. No ho són els seus eslògans, les seves imposicions i el seu caos. I em centraré ara en el caos de Rodalies. I la millor manera per fer-ho és amb dades. Aquest dilluns, a les 8 del matí,
dels serveis mínims circulaven 66 trens a Madrid i només 7 trens a tot Catalunya. En una sola variant, la variant de Pajares, vostès s'han gastat 4.000 milions d'euros. A Rodalies Catalunya, en 28 anys, 3.679. Si tots els ciutadans de Catalunya coneguessin aquesta xifra que acabo de donar, estic convençuda que els demanarien a tots que fessin maletes, marxin de Catalunya i abans de tancar la porta s'emportin Renfe. Els 2 últims anys, a Rodalies s'han perdut 10.000 milions d'usuaris. A Cercanías Madrid, en el mateix període de temps, però allà sí que arriben els recursos i els diners, han crescut 15 milions d'usuaris. En els darrers 20 anys a Madrid s'han construït 84 quilòmetres de vies noves, 0 quilòmetres de vies noves a Catalunya. I a Catalunya fan falta 171 quilòmetres de vies. Han fet el túnel de Recoletos, però no el de Passeig de Gràcia, que és el que està més saturat. Lluvia de millones de Mariano Rajoy. Promet 4.200 milions d'euros i només en paga 260. Lluvia de millones del senyor Zapatero. Promet 4.000 milions d'euros i només en paga 560. I obro un parèntesi. Tots vostès, quan estan en campanya, ens prometen lluvia de millones a Catalunya, lluvia de millones en habitatge, lluvia de millones en trens, però a l'hora de veritat no arriba ni un duro a Catalunya. Tots els ministres de la història han promès que acabarien el corredor mediterrani. I no només cap d'ells no ha acabat el corredor mediterrani, sinó que tots ells s'han gastat els diners que Europa posa pel corredor mediterrani fent passar el corredor mediterrani per Madrid. I no salva cap govern ni cap ministre d'això, tots han format part d'aquesta salvatjada. S'estimen pèrdues de més de 10 milions d'euros diaris per la suspensió de Rodalies i pel tall de l'AP7. Hi ha empreses a les quals no arriba la primera matèria i per tant no poden produir. Amb vostès el caos creix i els danys cada dia són més difícils de revertir. Sap, senyor Sánchez, quins trens sí que han funcionat a Catalunya cada dia en l'horari previst, plogui, nevi i amb reforços? Els que gestionem nosaltres, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Sap quins trens no han funcionat? Sap quins trens no han funcionat? Els que gestionen vostès, Renfe. Fa 2 setmanes els hi vam dir i els hi tornem a repetir. La solució és clara i ja la tenim. El model català, el model ferrocarrils. 100% de gestió catalana. No volem més invents. No volem empreses mixtes. Volem el traspàs integral. 100% de competència catalana, 100% de sobirania en els recursos. Perquè quan no depenem d'Espanya, funcionem. I quan depenem d'Espanya, col·lapsem. El president Illa s'ha passat molt temps dient que Catalunya ha tornat. Catalunya ha vuelto. Catalunya ha tornat a on? Catalunya ha tornat a la grisor dels governs del tripartit. Vostès han tornat a Catalunya a la grisor i al caos dels governs del tripartit. Vostè, senyor Sánchez, i aquell que ha cridat tant per allà, coneixen la història de la línia Lleida a la Pobla? És una excel·lent història que explica 2 coses. La primera, que els governs espanyols sempre deixen tirats els catalans. I la segona, que quan els governs espanyols deixen tirats els catalans ens espavilem, remuntem i multipliquem per 100 l'èxit un cop ja no depenem d'Espanya. Li explico, els diferents governs espanyols, 2 socialistes i un del Partit Popular, van voler durant molts anys tancar la línia Lleida a la Pobla. L'única línia que connecta el Pirineu amb Lleida, que connecta 3 comarques i poblacions importants. Finalment, vostès van decidir deixar sense servei a milers de persones. Però la gent no es va conformar i la gent es va mobilitzar sota el lema «Volem-lo tren». I Ferrocarrils va decidir assumir-ho i fer la feina que no havia fet Renfe. I què va passar quan Renfe va marxar i Ferrocarrils es va posar al capdavant? El primer que es va fer és invertir recursos humans i materials. El segon, renovar la línia de Balaguer a la Pobla. El tercer, renovar els trens. I a partir d'aquí es redueix el temps del trajecte i en poc temps els usuaris passen de 74.000 a gairebé 500.000. No hi ha secret. O es fa la feina ben feta o es fa la feina mal feta. I aquest és el model català, fer la feina ben feta, un model professionalitzat,
amb talent, d'eficiència, i el que té en compte per davant de tot és que l'usuari tingui el millor servei possible. Tot el contrari del que avui senten els usuaris de Renfe. Els mateixos ciutadans valoren amb un 8/10 ferrocarrils i suspenen a Renfe. Per tant, senyor Sánchez, la pregunta és directa, clara i senzilla. Si a Catalunya existeix un operador que funciona, que excel·leix, que ofereix el millor servei i que els usuaris valoren positivament i hi confien, per què ens hem d'empassar un operador que no funciona, que no compleix, que està polititzat i que posa en perill no només la mobilitat en el nostre país, sinó també la integritat de les persones que l'utilitzen? Si a vostès realment els importessin una mica els ciutadans de Catalunya, 1. El senyor Puente ja hagués dimitit, i 2. Rescindirien el contracte amb Renfe i iniciarien el traspàs integrals a l'operador fiable, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Paguem impostos per tenir uns serveis de primera i volem uns serveis de primera. I s'ha demostrat que només tenim serveis de primera quan gestionem nosaltres, perquè vostès ens estan portant a la misèria. I els catalans, tots, es mereixen el país de primera pel que els nostres avis van treballar, pel que els nostres pares van treballar i pel que nosaltres treballem pels nostres fills, perquè Catalunya no és un país decrèpit. Catalunya és un país potent i és un país que val molt la pena. El país va malament perquè vostès gestionen malament. I els comuns i Esquerra hauran de triar si estan al costat dels milers d'usuaris que queden penjats cada dia a les andanes o triaran, es posaran al costat d'aquells que fan que cada dia milers d'usuaris es quedin tirats a l'andana, aprovant uns pressupostos del govern Illa quan ningú ha dimitit i quan no s'ha fet el traspàs integral. I aquí es veurà també qui té un projecte de país o un projecte de partit o personal. Catalunya ha estat sempre un dels motors econòmics d'Europa. Hem creat riquesa, feina, ocupació i oportunitats per tothom. Però la seva incompetència, el seu maltracte, l'infrafinançament per part de tots ha fet que Catalunya vagi perdent posicions. I cada any costa més tirar endavant. Cada any li costa més tirar endavant a les famílies i a les empreses. I si no ens ocupem nosaltres de Catalunya, no se n'ocupa ningú. De fet, està comprovat que vostès no s'han ocupat mai de Catalunya. Però quin és avui el panorama polític en el que ens trobem? La gran proposta de l'extrema dreta és il·legalitzar Junts. Però les dretes espanyoles han pagat mai a Catalunya els diners que li pertoquen? No. Han fet que Catalunya gestioni els trens que no ha sabut gestionar Renfe? No. Han renovat els trens de Catalunya, que són els més vells de l'estat espanyol? No. Han invertit el que han promès que invertirien a Rodalies? No. Han tingut en compte el cost de la vida a Catalunya, que és més elevat? No. Han fet habitatge públic per evitar la crisi d'accés a l'habitatge? No. Han respectat el dret a l'autodeterminació de Catalunya? No. Han fet que el català sigui llengua oficial a Europa? No, més aviat tot el contrari. Han respectat la immersió lingüística? No, més aviat tot el contrari. Han traspassat les competències en immigració? No. Han solucionat el problema de les ocupacions? No. Han solucionat el problema de la multireincidència? No. De fet, demà s'aprova una llei que presenta Junts. Però les esquerres espanyoles també són un drama. Comparteixen, això sí, amb el bloc de dretes que s'ha de carregar Junts per Catalunya. Però les esquerres espanyoles han pagat mai a Catalunya els diners que li pertoquen? No. Han fet que Catalunya gestioni els trens que no ha sabut gestionar Renfe? No. Han renovat els trens de Catalunya, que són els més vells de tot l'estat espanyol? No. Han invertit el que han promès que invertirien a Rodalies Catalunya? No. Han tingut en compte el cost de la vida a Catalunya, que és més elevat? No. Han fet habitatge públic per evitar la crisi d'accés a l'habitatge? No. Han respectat el dret a l'autodeterminació de Catalunya? No. Han fet que el català sigui llengua oficial a Europa? No. Han respectat la immersió lingüística? No. Han traspassat les competències en matèria d'immigració? No. Han solucionat el problema de les ocupacions? No. Han solucionat
el problema de la multireincidència? No. I davant d'aquest panorama, l'escut que necessita Catalunya és un escut per protegir-se de tots vostès. Perquè per Catalunya no hi ha res que s'assembli més a un polític espanyol de dretes que un polític espanyol d'esquerres. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izporu Arzollos. Egunon guztioi, señorías, señor Sánchez, quiero trasladar nuestra solidaridad a todas las familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios de las últimas semanas y también a todas las personas afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos que se están sucediendo y en esta ocasión especialmente al pueblo andaluz. Una vez más, la emergencia climática ha mostrado su peor cara, volviéndonos a recordar que nos dirigimos a una realidad en la que los fenómenos meteorológicos extremos se van a suceder cada vez más frecuentemente y cada vez con mayor virulencia. Valentzia astindu zuen danan esan genuen, baita udan Galizia suntsitu zuten sute handietan ere. Eta beharrezkoa da gaur ere gogoratzea, larrialdi klimatikoak ez du soilik gure ingurunea kolpatuko. Gure bizitzen aurka ere eragin zuzena izango du. Larrialdi klimatikoari aurre egitea funtsezkoa da herritarren ongizatea eta segurtasuna ziurtatzeko. Horregatik ez da nahikoa ondorioak kudeatzea. Ezinbestekoa da errealitate horretaz arduratzea eta jada bizi dugun larrialdi egoeraren aurrean prestatzea, prebenitzea eta garaiaz esku hartzea. Betetzen ez diren klimaren aldeko akordioa handirik ez dute balio. Ez dute balio, eraginkorrak ez diren eta anbizio klimatikorik ez duten legeak. Edo larrialdi klimatikoa eta transizio energetikoa serio hartzen dugu, edo konturatu orduko ez da atzera bueltarik egongo eta ez, hau ez da katastrofismoa, errealismoa da. Señor Sánchez, los graves accidentes ferroviarios ocurridos las últimas semanas, así como el descontrol, la cascada de fallos, incidencias y cambios de servicio que han desencadenado los accidentes, hace necesaria una profunda e integral reflexión sobre el modelo y las políticas ferroviarias que se han aplicado en las últimas décadas. Porque el tren es un medio de transporte eficiente, con gran capacidad, sostenible, aliado en la lucha contra el cambio climático. Y es un medio seguro, efectivamente, lo ha dicho usted, es muy seguro. Pero para que la sociedad confíe en ello, resulta necesario clarificar lo que está pasando y tomar medidas. Y, como he dicho, reorientar el modelo. Ya lo señaló mi compañero Mikel Otero en la comparecencia del ministro Puente, el esclarecimiento requerirá conocer con exactitud lo ocurrido y esclarecer las causas, para tomar decisiones que eviten nuevas consecuencias. Porque la realidad es que a raíz de estos accidentes han aflorado deficiencias y problemas constantes que han generado una sensación de descontrol. Mire, hay quienes están utilizando estos accidentes para achacarles a ustedes lo ocurrido, incluso achacarles las víctimas, para ajustar cuentas políticas con el Gobierno, porque al Partido Popular no le importa ni la situación del sistema ferroviario, ni le importa saber lo ocurrido, ni le importan siquiera las víctimas. El Partido Popular busca utilizar estos accidentes para intentar reequilibrar la nefasta y criminal gestión que hicieron y siguen haciendo de la Dana en Valencia. Nosotras no lo haremos, pero sí creemos que tanto las víctimas como la ciudadanía en general, y más allá de la transparencia y rendición de cuentas que su Gobierno y el ministro han hecho, lo que necesitan es que se esclarezca lo ocurrido, que se esclarezcan las causas para tomar las decisiones que correspondan y evitar que vuelva a producirse. Y entonces deberá dilucidarse también si han existido decisiones políticas que por activa o por pasiva influyeron en el desastre. Y en consecuencia habrá que pedir las responsabilidades oportunas. Argi dugu beharrezkoa dela azken hamarkadetako trenbide ereduari buruzko eztabaida irekitzea.
Soilik abiadura handiaren edapenean oinarritutako ereduak diru kopuru handiak xautu ditu. Herritarrek egunerokoan gehien erabiltzen dituen aldiriko trenen inbertsioak mantenduz. Urteak daramatzagu salaketa hori egiten, baina ez dugu guk bakarrik esaten. Sindikatuek ere eskaera bera egiten dute. Eta Euskal Herria da horretarako adibiderik argigarriena. Abiadura handiko Euskal Y-koa deiturikoa. 20 urte baino gehiagoko proiektua, 70.000 milioi baino gehiago gastatuta, 147ko gainkostuekin oraindik martxan jartzeko datarik gabe eta Europarekin inolako konexiorik gabe. Euskal sare konbentzionala urtez urte ahultzen ari den bitartean, bada garaia obsesio politikoak eta enpresa handien interesak alde batera uzteko eta herritarren interes eta beharretan pentsatzen hasteko. Datu ofizialaren arabera, azken 30 urteotan inbertsioaren 80% abiadura handiko sare berria egitera bideratu da eta 110% beste trenbideetara. Erabilera datuak hain justu alderantzizkoak direnean, aldiriko trenen zerbitzua ondoratzea eragindu horrek. Abiadura handiak ezin du ordezkatu milaka pertsonek eguneroko mugikortasunerako behar duten zerbitzu publiko hurbila eta kalitatezkoa. Hori da, gure ustez, egin behar den hausnarketa, ereduarena. Azken istripuek azeleratu egin dituztelako trenbide sistemak hamarkadetan izan dituen arazo sakonak. Y como en toda tragedia, también en esta han vuelto a aflorar lo que nunca falta, los bulos, las mentiras y la desinformación. Los profesionales de la mentira se pusieron manos a la obra para generar miedo, caos y psicosis. Desde redes, tertulias, medios y parlamentos. Lo vimos en la Dana y lo hemos vuelto a ver. Ya sabemos para qué y para beneficio de quién. Y una vez más, como usted apuntaba hace unos días, con la total impunidad que ofrecen las redes sociales, sí. Pero estas mentiras, estos bulos, se vertieron también desde medios de comunicación tradicionales. Se vertieron desde tertulias televisivas y radiofónicas, también en periódicos y cabeceras, pasando incluso por televisiones públicas, porque este Estado tiene un problema con las redes sociales, sí, pero también un problema muy serio con su ecosistema mediático. Señor Sánchez, anunciaba usted la semana pasada una serie de medidas para enfrentar la violencia, el odio, la discriminación y los abusos de todo tipo que se producen y que se permiten en las redes sociales. Unas redes sociales que, como usted ha definido, están en manos de tecnooligarcas que buscan dos objetivos. El primero, hacerse más y más ricos a costa no solo de permitir, sino de promocionar la violencia sexual, el acoso, el odio e incluso la pornografía infantil. Todo vale para hacerse más ricos. Y el segundo, influir y dirigir el debate político y público a nivel mundial para interferir en elecciones y procesos democráticos que establezcan gobiernos favorables para desplegar su proyecto reaccionario. Todo vale para hacerse más poderosos. Empresas como X, Facebook, Instagram, Telegram o WhatsApp permiten y amparan con total impunidad cometer delitos contra la infancia, contra la libertad sexual, contra la libertad política y contra los derechos humanos, mientras fomentan con sus algoritmos el odio, la exclusión, la violencia y hasta los genocidios. Con total impunidad, sin una sola consecuencia. Creemos que ya es hora de que esto cambie y estas empresas y sus dueños sean responsables directos de lo que en ellas se permite y ocurre no solo con los menores, que son obviamente el colectivo más vulnerable, más indefenso, sino hacia toda la población. Estas medidas suponen una amenaza para los intereses políticos y económicos de los dueños de estas plataformas y sus objetivos. Solo hay que ver cómo se revolvieron Pavel Durov, CEO de Telegram, mandando un mensaje político y amenazante a todos los usuarios de Telegram sin su permiso, y Elon Musk, dueño de X, amenazando e insultando. Injerencias políticas para condicionar el debate. Se revuelven porque, claro, si se termina la barra libre que tienen para esparcir sus mentiras y su odio, no serán capaces de sostener su proyecto recortador de derechos y libertades. Tampoco aquí.
Porque cuando la ciudadanía ve las consecuencias de lo que pretenden imponer, les da la espalda. No hace falta más que ver la reacción de la ciudadanía estadounidense y la caída que Trump y su partido están sufriendo y sufrirán tras comprobar lo que en realidad supone el trumpismo para la ciudadanía. Un nuevo fascismo que utiliza los mismos métodos violentos y letales como las cacerías del ICE contra sus propios ciudadanos, la fuerza militar contra países soberanos como Venezuela, la amenaza imperialista con otras naciones como Groenlandia o patrocinando genocidios como en Palestina. Es todo un proyecto totalitario que nos amenaza a todos y que no tenemos duda de que sus vasallos en este Estado, el Partido Popular y Vox, buscan copiar e instaurar aquí si no lo impedimos. Desde el recorte de derechos y libertades hasta la prohibición de nuestras lenguas y símbolos, como pretenden hacer con la ikurriña en Idaho. Volver al 36, como cantaban en el Partido Popular hace una semana. Usted, señor Sánchez, se ha erigido contra ellos como defensor de los derechos y libertades frente a los oligarcas mundiales. Y está muy bien, pero mejor estaría que empezase por enfrentarse también a los oligarcas que tiene usted en casa, que se enfrenta a la patronal, que congela cuando no recorta los salarios de los trabajadores, que se enfrente a los bancos que ganando miles de millones anuales ni siquiera se les hace devolver el dinero de aquel rescate pagado por todos. A las grandes empresas energéticas que, con ganancias históricas, ni siquiera pagan impuestos extraordinarios. A las grandes distribuidoras de alimentos que encarecen la lista de la compra abusivamente para aumentar sus ganancias, o a los fondos buitre y rentistas que están comprando el parque de vivienda para especular y convertir el derecho a la vivienda en un negocio obsceno. Podría empezar por ahí, señor Sánchez, por hacer frente a esta oligarquía que, al igual que la mundial, está robando a las clases populares y trabajadoras sus derechos y su bienestar social. Y quizá así, además de hacer frente a las oligarquías y a la ultraderecha, recupere el pulso en favor de las mayorías sociales. Porque la verdad es que no está tomando este camino. Y le voy a poner un ejemplo claro. En diciembre acordamos con su Gobierno mantener el escudo social dirigido a los sectores populares y vulnerables. Unas medidas que necesitan miles de familias vascas y del resto del Estado para poder sostener sus vidas. Bien, pues llevamos 2 meses escuchando mentiras y bulos constantes por parte de las derechas, de todas ellas, contra estas personas, contra las familias. Otra vez lo hemos vuelto a escuchar aquí en este hemiciclo, aunque la verdad es bien distinta. Son los bulos que se difunden y voy a señalar 7 de estos bulos. Primer bulo: se protege a los ocupas. Mentira. Son familias vulnerables, sin alternativa habitacional, que no pueden hacer frente a alquileres disparados. La mayoría con hijos o hijas o personas dependientes y pensionistas, declarados vulnerables por los servicios sociales. Segundo bulo: no se van porque no quieren. Mentira. Es un juez quien acuerda la suspensión del desahucio, no es la familia, no es ninguna administración. Tercer bulo: los propietarios dejan de percibir la renta. También es mentira. Hace ya 5 años que existe el Fondo de Compensación para pagar esas rentas. Rentas que paga el Estado, pero que gestionan las comunidades autónomas en función de sus propias competencias. Si hay gente que no las perciben, como las derechas dicen, es porque sus gobiernos autonómicos no han hecho sus deberes y esa es su responsabilidad. Cuarto bulo: los propietarios no pueden ser quienes ofrezcan una alternativa habitacional. Mentira también. Nunca un propietario tuvo que buscar ninguna alternativa habitacional a nadie. Son otra vez las administraciones autonómicas quienes deben hacerlo. De hacerlo, estas familias no deberían seguir, además, en una situación de precariedad y podrían establecer una residencia digna y segura que puedan asumir, que es el objetivo que todas ellas tienen. Quinto bulo: los pequeños propietarios también son vulnerables. Mentira. Por supuesto que no es lo mismo un pequeño propietario que un gran tenedor, por supuesto que no. Pero aún
no hemos visto un solo dato que demuestre cuántos propietarios son declarados vulnerables. No pueden, porque efectivamente no existe el colectivo vulnerable de propietarios, pero se lo inventan. Sexto bulo. Los propietarios acabarán por no sacar sus viviendas al alquiler. Mentira también. Si esto fuese así, estarían afirmando que los propietarios prefieren sacar 0 euros por sus viviendas antes que alquilarlas. Por tanto, no les hará falta tanto ese dinero, ¿no? Si esto fuese de verdad, desmontaría todo su relato. Y por último, quizá el bulo más perverso de todos los bulos. Los propietarios deben poder echar a familias vulnerables a la calle porque, si no, nadie les paga la hipoteca de la propia casa en la que viven. Además de ser mentira, ustedes defienden que es necesario dejar en la calle a personas vulnerables porque, si no, los propietarios, que ya tienen 2 casas, deberán pagarse la hipoteca de la casa en la que viven. Hasta ahí podríamos llegar, ¿verdad? Que cada persona tenga que pagarse su propia hipoteca en lugar de que se la pague ese inquilino que nunca tendrá una. Y para ello están dispuestos a dejar a miles de familias en la calle, porque según su relato, los propietarios que tienen una casa en la que vivir y otra para alquilar lo están pasando muy mal. Pero las familias que dejarán en la calle, sin dónde vivir ni a dónde ir, esas están genial. Es perverso y es inhumano. Esto es lo que llevan 2 meses expandiendo las derechas de todo signo, las españolas, las vascas y las catalanas, todos a una, con las mismas mentiras y excusas. Y les reto a ustedes, señorías del PP, del PNV y Junts, a que suban aquí, que sean valientes y digan claramente que quieren desahuciar a familias vulnerables porque creen que los intereses de los propietarios están por delante. Suban aquí y digan que asumen la responsabilidad de los desahucios que desde ahora en adelante se produzcan. Y les reto a que ofrezcan algún dato real sobre esos supuestos propietarios vulnerables. Que suban aquí y expliquen por qué no pagan ustedes las rentas del Fondo de Compensación a los propietarios ni ofrecen alternativas habitacionales a los vulnerables, cuando es su responsabilidad desde sus gobiernos. Que suban aquí y defiendan su posición sin mentiras, que se hagan cargo de sus decisiones y asuman su responsabilidad en las consecuencias. Esto sería ser honesto con la gente. Pero es que esto, señor Sánchez, hacer frente a cada mentira, a cada bulo, con cualquier medida de protección y justicia social para defenderlas, es su responsabilidad. Es lo que debería estar haciendo usted y su Gobierno con todos los medios a su alcance, por respeto a la sociedad y su derecho a un debate público y político y plural, sí, pero sin mentiras ni desinformación. Y lo estamos haciendo las fuerzas de izquierda solas. Defender la justicia social y los derechos básicos para quien más lo necesita. Esto es lo que estamos haciendo nosotras, mientras ustedes rebajan el alcance de las medidas y dejan sin protección a miles de familias en lugar de defenderlas y tomar las decisiones necesarias. A ver si lo entienden ya, señor Sánchez. Su deber, como Gobierno progresista, no es convencernos a los de izquierdas para que aceptemos políticas de derechas, sino convencer a las derechas para que asuman políticas no ya de izquierdas, sino simplemente de justicia social. Esto es lo que debe hacer. Tiene herramientas para ello, pero se empeñan en seguir haciendo lo contrario. Sabemos que la aritmética es complicada, somos conscientes de todo esto y por eso intentamos siempre mantener un alto grado de responsabilidad y la altura de miras que nos exige la ciudadanía vasca para no poner más palos en las ruedas. Claro que sí, pero usted debe darle un giro a esta legislatura y debe hacerlo ya. Mire, no sabemos cuánto durará la legislatura, pero incluso llegando al final de la misma, le queda poco más de un año. Y apenas hay avances, señor Sánchez. Se lo dije una vez y se lo repito, el que viene la ultraderecha por sí solo ya no vale. Lo acaban de comprobar otra vez este domingo. O usted le da un propósito a esta legislatura. Usted pone en marcha un nuevo programa político en clave ofensiva y sin complejos que suponga una nueva oleada de derechos y políticas sociales, económicas y laborales para las mayorías populares.
junto a una hoja de ruta plurinacional y democrática valiente, o se dedicará a resistir y esa resistencia condenará no solo a su gobierno, sino a la ciudadanía, dejándola en manos de otro gobierno que aplicará el trumpismo para todos. Esan bezala, gobernuaren betebeharra ez da ezkerreko alderdia konbentzitzea eskuineko politikak onar ditzagun, baizik eta eskuineko indarra konbentzitzea justizia sozialeko neurriak onar ditzaten. Horretarako tresnak izan arren, legealdi osoa darama gobernuak kontrakoa egiten. Horregatik eskatzen dugu norabide aldaketa urgente bat, legealdiari helburu argi bat ematea geratzen diren hilabetetan ahalik eta aurrera pauso gehien martxan jartzeko. Ausardiaz eta konplexurik gabe, denbora urka dugu, ultraeskuina datorrela esateak jada ez duelako balio eta eustea ez da aukera bat. Póngase a ello antes de que sea tarde. Euskal Herria Bildu seguirá trabajando por esto, para seguir defendiendo un muro contra el fascismo, para seguir defendiendo los derechos y libertades de nuestro país, Euskal Herria y su gente, y para seguir aportando todas las conquistas de derecho que podamos también a las clases trabajadoras de este Estado y sus pueblos. Porque, como bien ha dicho la señora Ayuso, en una inusual capacidad para hacer un análisis certero, hoy un escaño de Bildu manda más que el principal partido del Congreso. Exacto. Ustedes, señorías del Partido Popular, no mandan nada. Son irrelevantes y así seguirá siendo mientras eso dependa de nosotros. Y mientras tanto, las gentes de Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando con toda la fuerza que nos brinde la ciudadanía vasca para mejorar la vida de vascos y vascas y de las clases trabajadoras, para protegerles de ustedes y su fascismo. Besterik ez, mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Mila esker, presidente jauna. Gaurko debatea mitin batean bihurtu da. Mitin bat bestearen atzetik datorrena. EH Bilduren bozera mailari bakarrik gauza bat. Debate hau, zuk ona ekarri nahi duzun debate hori emango da ganbera honetan, dekretu legeak eztabaidatzen ditugunean. Baina nik gauza bat bakarrik esan nahi dizut. Jende guztia mesedez entzun ezazu. Zaurgarri diren pertsona guztiak, euskal herritar guztiak. Zaurgarritasuna leku bietan eta leku anitzetan topatzen bai dugu. Denak entzun mesedez besteok egin izan dugu bezala. Eta erdi puntuko neurri bat ekarri nahi izan dugu zaurgarritasun guztiak kontutan har daitezen. Ezin da dena errelato guztia zure ideologiaren baitan utzi. Datuak datua dira eta errelatua ezin da bakarrik zure mesedetan egin. Presidente, hoy el Gobierno ha comparecido nuevamente, ya lo hizo el ministro Puente en el Senado y en la Comisión de Transportes la semana pasada, a petición propia y del Partido Popular para informar sobre los últimos accidentes de Adamuz y Rodalíes y la situación actual del sector ferroviario. Usted hoy ha realizado una explicación de los hechos ya conocidos del grave accidente de Adamuz en el que fallecieron 46 personas y 25 resultaron heridas y de Gelida en el que falleció una persona. A todas ellas y a sus familias nuevamente nuestras condolencias y solidaridad. Las causas, aunque ya se barajan con mayor o menor precisión, se conocerán y ayudarán a evitar nuevos accidentes y ese debiera ser el objeto de las diferentes comparecencias e investigaciones que se están realizando, conocer las causas y evitar que se repita semejante tragedia. Y si hubiera alguna responsabilidad, actuar en consecuencia. Hoy no tiene sentido pedir comisiones de investigación en esta Cámara, no cuando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, es decir, el organismo técnico independiente para investigar accidentes ferroviarios, está investigando. Lo prudente y objetivo sería esperar a las conclusiones de su informe. Lo que corresponde al Gobierno es dar explicaciones. Las familias y los heridos y la ciudadanía en general esperan del Gobierno una explicación honesta, que no niegue el problema, que no se esconda en medidas estadísticas, que no culpe eternamente al pasado
en el que se quiera sacudir la responsabilidad alegando que anteriores gobiernos no invirtieron suficiente, porque la transparencia y la verdad es una herramienta de solución. Y esto lo debemos tener presente tanto el Gobierno como los demás grupos políticos de la Cámara, ya que alguno ha exigido antes dimisiones que buscar e incluso exigir soluciones. En relación a Rodalies, no voy a alargarme, los partidos políticos catalanes, conocedores del caos en el que está inmerso, ya han incidido en su situación. Pero vayamos por partes. Nuestro grupo no pretende ser catastrofista ni hablar de colapso de la red ferroviaria estatal, pero esto va mucho más allá de incidencias puntuales, fallos técnicos inevitables o de casos aislados amplificados mediáticamente, que también. Ustedes mismos han dicho que hoy hay más trenes circulando, que se han aumentado las frecuencias, las personas usuarias y los servicios, y por ello hay más incidencias. Sin embargo, es de esperar que en una red sin suficiente mantenimiento y con más uso y protocolos no suficientes, haya más incidencias y, por tanto, hay que prevenir. También han dicho que se está invirtiendo más que nunca y nos ha dado datos y estadísticas que así lo demuestran. Ustedes dicen, se está invirtiendo como nunca. Pero el ferrocarril no falla solo por falta de inversión. El mantenimiento preventivo, la mala planificación y los protocolos operativos tienen gran importancia. Sobre todo, tal y como ha repetido hoy, se escudan en que estamos pagando décadas de abandono y que por ello el caos actual no es culpa del Gobierno actual, sino una herencia estructural. Ustedes llevan gobernando ya 7 años. Y atrás, tiempo atrás, también hubo gobiernos socialistas que gestionaron infraestructuras ferroviarias. Hoy no vale escudarse en el pasado. Aunque de todas formas al ciudadano de a pie tampoco le importa quién gobernaba y cuándo. Lo que quiere escuchar de quien ahora gobierna es que se toma en serio su situación, se preocupa y aporta soluciones. Además de saber qué pasó en Adamuz, en Gelida, la Comisión de Investigación de la CIAF arrojará luz sobre ello. Lo que le pedimos es que reconozca el problema sin eufemismos y sin alarmismos, porque los alarmismos lo único que hacen es provocar que se pierda la confianza en el que hasta ahora se considera el modo de transporte más sostenible, seguro y fiable. Y es que a raíz de estos sucesos el porcentaje de confianza en el tren ha bajado un 58%. Señor Sánchez, esa es su función ahora, garantizar la seguridad de los viajeros y recobrar la confianza en el transporte ferroviario que tantos estudiantes y trabajadores necesitan para su vida diaria. Haga lo que tenga que hacer, sin echar la mirada a gobiernos pasados, y sea responsable también de lo que no ha hecho. Presidente jauna, itxarotekoa da, mantentzelan nahikorik ez duen sare batean gorabehera gehiago izatea. Beraz, prebentzioa ezinbestekoa da. Herritarrei bost axola zaie, zein gobernuk du erresponsabilitate handiagoa. Gaurkoak hau da, zuek edo azkeneko hamarkadako guztiek. Orain gobernatzen duenari entzun nahi diona da, bere egoera serio hartzen duela, kezkatzen dela eta konponbideak ematen dizkiotela. Sánchez jauna, hori da zure eginkizuna orain, bidaiaren segurtasuna bermatzea. Tren garraioan konfiantza berreskuratzea, ikasle eta langile askok behar baitute eguneroko bizitzarako. Egin beharrekoa egitea eskatzen dizugu. Hay que reconocer que hay un problema serio, que no es puntual y que merece toda nuestra atención, partiendo de un diagnóstico real, que nos diga qué líneas concretas y tramos necesitan una revisión, cuáles son los fallos repetidos, si son fallos de infraestructura, de gestión o de operación, y que se asuman responsabilidades. Y cuando hablo de asumir responsabilidades no me refiero a dimisiones teatrales de esas que se piden para desgastar al adversario político. Me refiero a asumir la responsabilidad de gobierno, incluso aunque la causa sea antigua, porque cuando se gobierna se asume lo que hay hoy, aunque la responsabilidad histórica sea de otros. Asumir la responsabilidad política también conlleva a asumir decisiones impopulares, como cambiar la política de bonos y descuentos para reconducir esas partidas al mantenimiento de las infraestructuras, es decir, a reordenar prioridades y también a exigir resultados. Porque, presidente, gobernar es responder, no solo decir aquello que la sociedad quiere escuchar. El transporte público no se puede reducir al anuncio de rebajas y descuentos. Detrás de una incidencia, tenemos que ser conscientes de que hay horas perdidas, jornadas laborales afectadas, problemas de conciliación y un impacto económico real. Hay mucho enfado cuando todos los días llegar al trabajo o a la universidad se convierte en una odisea.
Coincidirá conmigo en que no podemos dar por normal ni aceptar que miles de personas lleguen tarde al trabajo por fallos que se repiten, más allá de las numerosas obras en ejecución. Necesitamos transparencia y un plan creíble y verificable para mejorar las infraestructuras ferroviarias competencia del Estado, en el que nos digan qué van a hacer, en cuánto tiempo, qué mejoras plantean, con objetivos medibles, porque sin un calendario y un compromiso el relato es propaganda. Ha conseguido evitar 3 días de huelga en el sector ferroviario, aunque aún queda un sindicato que sigue con sus reivindicaciones. Las negociaciones han sido duras y las promesas altas. Un incremento del 9% en el presupuesto ADIF de alta velocidad y un 19% adicional en la red convencional. Seguro que ese incremento de la inversión para el que necesitan presupuestos es más que necesario, pero ¿tienen manos para ejecutarlo? ¿Está ADIF preparada y dimensionada para asumir estas inversiones? El dinero tiene que pasar de los papeles a las obras y tiene que haber un equilibrio capacitado para dirigir esas inversiones, porque lo importante no es el presupuesto que se promete, sino el que finalmente se ejecuta. Y para eso, tan importante como el incremento presupuestario prometido es el incremento de plantilla y voluntad política por parte del Ministerio. Entre las promesas hechas a los sindicatos, usted las ha citado, se han incorporado 3.650 empleos adicionales para ADIF, Renfe y Agencia Española de Seguridad Ferroviaria para el 2030, algo que el sector llevaba ya tiempo demandando. Pero, como decía, la seguridad en el ferrocarril ni siquiera depende solo del dinero invertido o de la cantidad de gente que trabaja en el sector, sino de la planificación y de la diligencia política. Estamos ya acostumbrados a ver que cuando un problema o, lamentablemente, un accidente como los de Adamuz y Gelida, golpea un territorio, toda la atención del Ministerio y de las empresas públicas ferroviarias se vuelca en esos territorios. Y está bien que así sea, por supuesto, pero sin olvidar el resto, porque al dejarlos en la parte baja del montón se van acumulando los trabajos de mantenimiento y no se vuelve a ellos con tiempo suficiente. Nos podemos encontrar con que solo se hace cuando otro incidente vuelve a llamar la atención sobre otro punto de la infraestructura. Y entonces entramos en una rueda infinita en la que los trabajos se van ralentizando y la seguridad se ve afectada. Dar vueltas a la rotonda no es una buena estrategia a largo plazo. Necesitamos que tenga sus ojos, su presupuesto y su gente puestos en todos los puntos de la red la mayor parte del tiempo. Mientras la red de cercanías facilita el transporte diario, la de alta velocidad o altas prestaciones ofrece oportunidades socioeconómicas. En el caso de Euskadi sirve para conectarnos con Europa y nos encontramos ahora con que el último accidente sirve para que los contrarios a la alta velocidad, en este caso Euskal Herria Bildu, vuelva a sus andadas y presenten iniciativas como han hecho en Juntas Generales de Araba para dar marcha atrás a un proyecto como el de la Y vasca y su conexión con las capitales europeas, cuando precisamente Europa acaba de pedir hace escasos meses que se aceleren los trabajos de conexión con Lisboa, Madrid y París. Esto, que es una prioridad económica y social para nuestro territorio, para Euskadi, y una oportunidad para impulsar la modernización del sistema ferroviario, es para otros un motivo más de confrontación. Presidente, ustedes cambiaron el nombre al Ministerio de Fomento por el de Movilidad Sostenible. Y lo hicieron defendiendo un cambio de paradigma, que se pasaba de las infraestructuras del transporte a la movilidad sostenible, en la que la persona era el centro y la movilidad un derecho. Compartimos la filosofía, pero esta debe ser real, si no, es papel mojado. En relación al segundo tema de su comparecencia, del que no ha dicho una sola palabra, es decir, la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, muy brevemente. En su última comparecencia en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, usted nos sorprendió a nosotras y a los medios con un anuncio de medidas de control de las redes sociales en relación a las personas menores. Sin entrar hoy a valorar su propuesta y reconociendo la importancia del tema, lo que nos extraña, y no solo a nosotras, fue el lugar y el momento del anuncio, cuando en esta Cámara hay un proyecto de ley orgánica de protección de menores en el entorno digital en tramitación, cuyo plazo de enmiendas finalizó en diciembre del año pasado y en el que no se recoge nada de lo que usted anunció ni en las enmiendas de su propio grupo. A nosotros nos parece que el tema es muy importante, nos preocupa. Las redes sociales pueden ser un instrumento magnífico y también el estercolero social, una red llena de desinformación, de amenazas y de contenidos que incitan al odio, que afecta a la salud mental de niños, de niñas y de jóvenes.
No hacía falta que se fuera a Dubái a presentar las 5 medidas que su Gobierno quiere implementar. Las medidas que usted ha planteado y otras requieren, por su importancia, de un debate que ya se está dando no solo en esta Cámara, también en la sociedad, y que tendremos que dar. Por otro lado, nos sigue preocupando mucho la ruptura geopolítica y geoeconómica y sus afecciones. El multilateralismo no pasa por su mejor momento. Ya no se habla de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya no hay agenda sobre la agenda y son contados los pins en las solapas. Los movimientos y partidos negacionistas y euroescépticos cobran poder también en el Estado y este hecho también afecta a las necesarias alianzas que hay que tejer para hacer frente a los desafíos mundiales y a la necesidad de que Europa actúe unida y reaccione para defender los sistemas democráticos, los derechos humanos y, en definitiva, el derecho internacional. Vivimos en un periodo muy convulso, con numerosas amenazas, guerras, personas desplazadas, la guerra en Ucrania, Gaza, Sudán. Por cierto, 37 ONGs que operan hoy en Gaza y en Cisjordania deberán salir de allí si el veto israelí sigue adelante. Por lo tanto, también deberemos actuar en los conflictos que no se resuelven y, además, las amenazas aumentan, porque hay tiranos y matones en el poder. Y ante todas estas amenazas, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, nuestra oportunidad es más Europa, una Europa que no se pliega a Estados Unidos ni a los matones mundiales. Sin embargo, la inestabilidad política en varios Estados miembros de la Unión Europea limita su capacidad de respuesta como órgano supranacional. Cuesta demasiado llegar a acuerdos y actuar con rapidez, y alienados incluso en situaciones urgentes como las guerras en estos territorios o las estratégicas, como ocurre con las infraestructuras, por lo que la cooperación reforzada cobra valor para hacer frente al desorden mundial. Es decir, que la falta de unanimidad no impida llegar a acuerdos necesarios, aunque siempre se busque el acuerdo de los 27. Esto tiene riesgos de una Europa en varias velocidades, pero el escenario actual nos obliga a actuar. Por otro lado, las noticias que nos llegan del Parlamento Europeo nos preocupan. Se externalizan las fronteras y se da un paso más permitiendo expulsar a personas solicitantes de asilo a países fuera de la Unión Europea, aunque no tengan ninguna conexión con el territorio, y se amplía el listado de países de origen seguro para inadmitir automáticamente el asilo a quien venga de allí. Europa se defiende de quien busca protección y no actúa con la suficiente contundencia contra el que amenaza su propia existencia. Finalizo. Ayer hablamos sobre la necesidad de defender el derecho internacional. Podríamos poner múltiples ejemplos de su conculcación, del empeoramiento constante de la calidad democrática mundial. La crisis del derecho internacional para Europa no es un debate teórico, sino una amenaza existencial para quien ha sido históricamente su valedora. El 89% de los europeos, según el último Eurobarómetro, cree que la Unión Europea debe estar unida para afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos, para crear nuevas alianzas ante los que defiende la ley del más fuerte. Si no lo es por convencimiento europeísta ni democrático, debiera serlo por necesidad de subsistencia. Y ya concluyo, señorías, dirigiéndome al Partido Popular, ya que el líder del Partido Popular ha venido hoy crecidito con mensajes para todos y todas, aunque tal vez debiera hacer una lectura más sosegada de los resultados electorales y analizar si su estrategia política, si es que tienen alguna, les está beneficiando a ustedes o a los que se sientan a su derecha. Sigan así, ustedes verán. Muchas gracias, señora Vaquero. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que acumula en este turno su turno de réplica, en primer lugar tiene la palabra la señora Belarra Urteaga. Muchas gracias, presidenta. Señorías, presidente, en primer lugar quiero transmitir una vez más desde esta tribuna nuestro cariño, nuestra solidaridad a las víctimas del accidente terrible en Adamuz del pasado 18 de enero, así como a sus familias, a sus seres queridos, a su gente conocida, que tienen que estar atravesando un dolor absolutamente indecible. También queremos transmitir desde Podemos nuestro apoyo a la huelga de maquinistas que se está celebrando
en estos días y que exige no solo mejores condiciones laborales, sino sobre todo seguridad para todos y todas las que viajamos en tren. Presidente, hoy ha subido usted a esta tribuna y ha dicho muchas cosas, pero lamentablemente poco o nada nuevo. Las víctimas tienen derechos, derecho a saber qué pasó, por qué pasó y, sobre todo, presidente, qué van a hacer ustedes para que algo así no vuelva a ocurrir. En Podemos siempre vamos a rechazar los bulos, las mentiras, la mezquindad, una actitud oportunista de la derecha que aprovecha las tragedias, que es absolutamente repugnante. Pero, presidente, tampoco vale escudarse en eso para decir que todo en el sistema ferroviario español va de maravilla. Su comparecencia, como las del señor Puente a lo largo de estas semanas, adolecen de una gravísima falta de autocrítica, adolecen de una falta de revelar y evaluar qué es lo que ha pasado y qué podemos hacer para mejorar. Y eso alimenta el natural enfado, la natural sensación de inseguridad que campa a sus anchas en estos momentos entre la ciudadanía que cada día coge el tren. Y eso, se lo digo personalmente, presidente, creo que es algo que este país no se puede permitir. Es triste, presidente, que tenga que haber 46 muertos encima de la mesa para que de una vez por todas se escuchen las denuncias que los trabajadores y las trabajadoras del sector llevaban muchísimo tiempo explicando. No lo dice Podemos, lo dicen las trabajadoras, que ha habido muchos trenes en los que se ha dejado de servir el café en determinados tramos de los botes que daban los trenes porque habían quemado a más de un pasajero, que entre ellos llevaban muchos meses comentando que al final algo gordo iba a pasar, que han visto esos trabajadores cómo se cerraban talleres de mantenimiento como el de Málaga con trabajadores que se conocían como la palma de su mano la vía, al mismo tiempo que se entregaban esas mismas tareas a empresas del IBEX 35 sin ninguna formación y que estaban haciendo y que después salen en todos los casos de corrupción. Triste que tenga que haber más de 40 muertos encima de la mesa para que de una vez por todas se conozca por parte de la ciudadanía que hemos metido muchísimos más trenes de alta velocidad en las mismas vías sin que eso haya sido acompañado de la suficiente inversión en mantenimiento. Desde luego estamos todavía muy lejos, presidente, de la inversión de otros países a nivel europeo. Es que ya el pasado 26 de septiembre uno de los sindicatos mayoritarios del sector le envió al señor Puente una carta en la que decía, y cito literal, la infraestructura ferroviaria española atraviesa un momento crítico. La falta de mantenimiento preventivo está provocando fallos críticos que impactan directamente en la seguridad. La guerra de precios está poniendo en riesgo no solo la viabilidad económica de las empresas, sino la calidad y la seguridad del servicio. Cito literal, presidente, se sabía, estaban ustedes avisados y no hicieron absolutamente nada. En Podemos pensamos que es el momento de tener un debate serio sobre el modelo, sobre la cuestión de fondo, sobre si tiene sentido, presidente, dejar sectores estratégicos como el sector ferroviario en manos privadas. Pensamos que ya está bien de tanta libre competencia, de mercado, y es hora de plantarse ante Europa y revertir la privatización que solo ha beneficiado a grandes empresas multinacionales que, insisto, son las que luego salen en todos los casos de corrupción. Recuperar lo público y empezar a invertir en cercanías, en media distancia y en trenes de velocidad alta. Es el momento de que lo público recupere el control de los sectores estratégicos porque ir a trabajar en tren, ir a visitar a tu familia en tren a otra ciudad, no es un capricho, presidente. Es un derecho que lo público debería garantizar y que, en mi opinión personal, debería ser totalmente gratuito. Mi partido, desde luego, va a hacer fuerza, va a empujar junto a los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos por la renacionalización del tren en España. Y sobre los otros temas de la comparecencia, yo creo que usted mismo ha pasado vergüenza al darse cuenta de lo que habían hecho. Han hecho ustedes un totum revolutum en esta comparecencia para no venir dos veces, presidente. Yo creo que tienen que reflexionar sobre su estrategia parlamentaria, porque había temas con suficiente enjundia para abordar dos comparecencias separadas. Yo, como no tengo tiempo en la réplica, me veo obligada a abordar también las otras cuestiones que usted no ha tocado. Mire, desde que se produjo la intervención militar ilegal en Venezuela por parte de los Estados Unidos y de Donald Trump, usted y el señor Álvarez han sido incapaces de citar estas palabras: intervención militar
ilegal por parte de los Estados Unidos, que es el único responsable y que es el agresor. Usted se ha llenado la boca hablando de la democracia en Venezuela. Pero esta intervención militar ilegal, presidente, no tiene nada que ver con la democracia. Esta es una guerra por petróleo, esta es una guerra para torcerle el brazo al gobierno venezolano. Es una guerra por la pasta, como la que sobrevuela Irán y que tiene un solo objetivo: apropiarse del petróleo que estos países le estaban vendiendo barato a China. Como nada tiene que ver con la democracia, el brutal bloqueo a Cuba, a quien pretenden hacerle exactamente lo mismo que se le ha hecho a la Franja de Gaza. Su hipocresía y su doble vara de medir en las relaciones internacionales es tan evidente que ustedes dan lecciones de democracia sobre Venezuela al mismo tiempo que acaba de volver de viaje oficial, de un viaje solemne a Emiratos Árabes Unidos, presidente, un país que, como usted bien sabe, es una dictadura. Una de las de verdad, se lo digo al señor Abascal y a sus señorías de Vox por si quieren tomar nota, una dictadura de verdad, donde no hay elecciones, no hay partidos políticos, están prohibidas las huelgas, están prohibidas los sindicatos, gobiernan 7 familias y 7 emires. Es una monarquía absoluta hereditaria. Pero, presidente, no le he escuchado pedirle las actas al emir de Emiratos Árabes Unidos, que tampoco serviría de nada porque ya he dicho que no hay elecciones. Con esa dictadura ustedes no tienen ningún problema, se hacen viajes oficiales, se hacen fotos con la cúpula del régimen, se pueden hacer negocios y aquí nadie dice nada. Ni usted ni, por supuesto, los lacayitos de Trump en esta Cámara, el señor Feijóo y el señor Abascal. ¿Y por qué? Porque esta dictadura es socia de los Estados Unidos y sirve a los intereses económicos de los Estados Unidos en la región. Ustedes defienden la democracia solo cuando les interesa económicamente, presidente, y eso es un grave problema. Hoy, ponerse del lado de la democracia, presidente, sería subir aquí, subir a esta tribuna y reconocer que agresores sexuales y pedófilos como Donald Trump y como Epstein, que fascistas como Elon Musk, no son un error del sistema, son el sistema capitalista funcionando a pleno rendimiento. Es el racismo, el odio, el machismo, que son las características principales del capitalismo. Para enfrentarnos a esa amenaza, presidente, ni podemos volver a lo anterior, que no funciona, ni tampoco vamos a combatir esta amenaza con medidas que son titulares, que solo buscan salir en la tele y un corte en la radio. Ese anuncio que ha hecho usted de prohibir las redes sociales para menores de 16 años, sabe usted también como yo que suena muy bien, pero que no va a servir para nada. Ya en este momento, las redes sociales están prohibidas en España hasta los 14 años. ¿Y sabe cuál es la edad de acceso al porno por primera vez? 8 años, presidente, 8 años. Prohibir sin educar no vale para absolutamente nada. Contra Elon Musk no vale solo prohibir, hace falta educación, educación, educación. Por eso le traigo una propuesta concreta. Crujamos a impuestos a las plataformas que extienden el odio, el racismo, la violencia contra la clase trabajadora y usemos ese dinero para financiar a todos los niveles y para todos los sectores educación sexual obligatoria. Eso, presidente, y poner en marcha una red social pública con un algoritmo transparente, que no premie el racismo y el machismo, que no ampare el genocidio en Palestina, como ha hecho X. Contra la principal amenaza de la humanidad, presidente, no valen los titulares. A Estados Unidos solo se le puede parar con medidas valientes. Salgamos ya de la OTAN, rompamos esa alianza criminal que está sembrando el terror dentro y fuera de las fronteras de Norteamérica, que aislemos de una vez por todas a Donald Trump, que es el Hitler del siglo XXI. Hagamos algo útil para frenar a la internacional reaccionaria. Y termino. Ustedes están muy preocupados por los tuits de Elon Musk, pero yo cada vez tengo más la sensación de que este Gobierno está totalmente desconectado de la realidad de la calle. Presidente, lo que le quita el sueño a la gente en este país es que no puede pagar el alquiler, es que no puede llenar la nevera, es que la gente ya ni se va a tomarse un café al bar en el almuerzo de lo carísimo que está todo. Se van a ir miles de familias desahuciadas a la calle y ustedes no están haciendo absolutamente nada para impedirlo. Este camino que ustedes han elegido, el del rearme, el de no hacer nada contra la crisis de vivienda, es una enorme decepción para la gente que les votó. Usted, estoy segura de que lo va a intentar, prolongar su mandato el tiempo máximo que pueda. Pero lamentablemente, por este camino, para lo único que van a servir esos meses es para seguir alimentando el malestar con el que crece el bloque del Partido Popular y Vox. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Tiene ahora la palabra el señor Rigo Candamil.
Grazas, señora presidenta. Moi bon día. Señor presidente, comezo por trasladar o pesar e a solidaridade do BNG polas 46 vítimas dos accidentes de Adamuz e Lleida, ás familias e a todas as persoas afectadas. Eu non vou entrar en profundidade sobre estes accidentes porque xa o fixeron outras forzas políticas con máis coñecemento de causa da que poda ter eu desde a Galiza. Non tanto se gustaría de facer algunhas precisións, mesmo que algunha xa fose tamén dita. Preocupa a falta de mínima autocrítica amparada en argumentos como quilómetros de camiños de ferro ou incremento das partidas destinadas ao mantemento da infraestructura ferroviaria. Acho que hoxe é unha evidencia que a rede ferroviaria precisa de máis e mellor atención para evitar accidentes e incidentes infelizmente habituais e mesmo se quixeren apostar de verdade por o ferrocarril como un sistema de mobilidade eficaz, eficiente e sustentável, precisa de ser aumentada, modernizada e incrementados os servizos. E disto sabemos moito os galegos e galegas e, por tanto, tamén falarei. Mais antes, como infelizmente temos unha experiencia terrível na Galiza, quero deixar claro que se algo non pode acontecer con estes accidentes é o que ocorreu co accidente de Angrois. Nese caso, en que a responsabilidade directa era dun goberno do Partido Popular, non dimitiu ninguén e tampouco ninguén asumiu responsabilidades políticas. Agora o PP, o señor Feixóo aquí pide dimisións, mas con 80 persoas falecidas nin lle pediron a Ana Pastor que dimitise, nin a cesaron a pesar da responsabilidade evidente. Por tanto, moita hipocresía por parte de Feijóo do Partido Popular. Polo contrario, o que houve foi un pacto de silencio entre o PP e o PSOE para tapar as responsabilidades compartidas por Ana Pastor e José Blanco na construción da liña e na decisión de non instalar o sistema de freado automático RTMS. Mas o peor foi o abandono das vítimas e das familias sen que fosen debidamente atendidas nin recibidas por ministras e ministros do PP e do PSOE, sen que se tivese realizado unha investigación en profundidade realmente independente, pois a CIAF non o foi, e fechada cunha resolución xudicial, despois, de maneira ainda recente, corrixida pola Audiencia da Coruña, que deixa como único responsable o maquinista. Todo profundamente inxusto. Aquí, neste caso, é preciso investigar en profundidade de maneira independente para que tamén sexan asumidas as responsabilidades a que houber lugar. Por iso nos preocupa que, a pesar de ter ultrapasado o prazo legalmente establecido, aínda non estea en funcionamento a Autoridade Independente de Investigación de Accidentes de Transporte, continúa operando unha CIAF dependente do Ministerio e desacreditada por actuacións anteriores como a de Angrois. Reclamamos, por tanto, axilidade, absoluta transparencia e tratamento adecuado ás vítimas para alén das necesarias actuacións de mantemento, mellora e modernización da rede ferroviaria. E neste sentido, teño que dicir que resulta inaceptable actuacións como a cometida a pasada semana no Eixo Atlántico coa suspensión durante 72 horas dos servizos ferroviarios en previo aviso e sen alternativa de transporte por estrada e tamén sen o consentimento da DIF. Sen previo aviso, a pesar de que a alerta meteorolóxica era coñecida con anterioridade, deixaron tirados millares de usuarios e usuarias durante 3 días. E é unha irresponsabilidade e unha discriminación ao noso país, pois noutros casos sempre se forneceu transporte alternativo por estrada. Por último, aínda que sexa máis brevemente, quero referirme á situación internacional, tamén motivo desta comparecencia, porque onte debatíamos aquí unha PNL do seu partido en defensa da legalidade internacional e o que reclamábamos e o que reclamamos hoxe é máis coherencia entre o que se predica e o que se practica, porque cando a ofensiva imperialista dos Estados Unidos de Trump é tan brutal que implica atacar países soberanos como Venezuela, secuestrar o seu presidente, profundar no bloqueo ilegal e criminal de Cuba para afogar económicamente a illa, practicar a piratería asaltando petroleiros en augas internacionais, condicionar as relacións comerciais de terceiros países, ameazar con bombardear en Irán ou con tomar por a forza Groenlandia, ningún goberno decente debe ficar calado. Pero, infelizmente, vemos como a Unión Europea, os Estados europeos, tamén o español, prefiren agachar a cabeza diante dos Estados Unidos
e continuar obedecendo os mandados de Trump, incluída a compra de armamento ao complexo militar industrial norteamericano, que é para o que serve alimentar a escalada belicista. Por iso exiximos ao Goberno levantar a voz para defender a legalidade internacional e o respeto á soberanía dos povos, levantar a voz para defender Cuba e para reclamar que se poña fin ao bloqueo, para defender unha Palestina libre e un Sáhara libre, para rexeitar ameazas, intervencións e bombardeos e para defender políticas de paz. E, señor Sánchez, non será xa tempo de fechar as bases norteamericanas en territorio do Estado español e sair da OTAN? Non chega con decir que se sigue sendo un atlantista convencido, ainda que sexa sin entusiasmo. Algúnas forzas políticas levamos máis de 40 anos reclamando OTAN non e bases fora, e parécenos que xa é moito hora de que se faga realidade. Está na súa man conseguilo. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rigo. Tiene ahora la palabra la señora Valido García. Señora presidenta, señorías, quiero comenzar transmitiendo de nuevo la solidaridad y el cariño de toda mi organización de Coalición Canaria a las víctimas de los accidentes de Adamuz y de Yélida, a sus familiares, toda nuestra comprensión y empatía en algo muy difícil de imaginar. Comienzo, señor presidente. Usted ha dicho que nada de lo que digamos o hagamos va a aliviar el dolor de las víctimas. Yo comparto la primera parte. Sirven de muy poco las palabras en momentos como estos, pero discrepo en la segunda. Sí que creo que hay muchas cosas que podemos hacer que alivian el dolor. La justicia, la transparencia, la depuración de responsabilidades alivia el dolor. No lo duden. Por eso, hoy quiero pedirle, presidente, que nos garantice y nos comunique con claridad las acciones que van a evitar que algo igual pueda ocurrir. Quiero pedirle que nos garantice que el Gobierno ayudará a la justicia a llegar al final y que dirimirá responsabilidades. Y quiero, tan importante como todo lo demás, que nos garantice que ninguna familia de las víctimas, ninguna víctima, ningún afectado, carecerá del apoyo psicológico y jurídico que necesitan en este momento y que van a necesitar mucho tiempo. Yo no quiero dar veracidad a lo que leo por ahí, pero por si fuera cierto, hay muchas víctimas que dicen no haber sido atendidas por apoyo psicológico desde aquellas fatídicas horas en las que esperaban las noticias sobre su familiar. Y esto nos preocupa enormemente. El apoyo psicológico de las primeras horas es fundamental, pero después de una tragedia como esta debe extenderse el tiempo necesario. También hemos oído que hay un plazo de reclamaciones corto cuando ni siquiera las víctimas pueden a fecha de hoy valorar los daños sufridos. Por eso también entiendo que la asistencia jurídica es clave durante todo el tiempo que haga falta. Solo tengo 4 minutos y tengo también que hablar de acuerdos internacionales. No tengo réplica y en esta comparecencia se han unido muchos asuntos de gran calado que me es imposible abordar. Así que diré de forma muy resumida en cuanto a los asuntos de política internacional que le pido, presidente, que asuma, defienda y lidere las reivindicaciones de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea. Que en un mundo tan cambiante, donde la geopolítica hace que nuestras regiones ultraperiféricas sean todavía más vulnerables, estén más al albur de los conflictos internacionales, necesitamos que se nos defienda y que se nos garanticen nuestros derechos. Y voy a pedirle también que vea de qué manera podemos conseguir que la Unión Europea mire hacia África, mire al sur, que haya un mayor esfuerzo diplomático, que no ignoren lo que está ocurriendo en Sahel, que entiendan que si las cosas empeoran y van a empeorar, no habrá acuerdos ni con Mauritania, ni con Marruecos, ni con Argelia que impidan la salida de millones de personas. El fracaso
de Occidente en África ha supuesto un nuevo orden geopolítico que siguen ignorando. Y desde Sahel a Senegal y de Senegal a Sudán, las fuerzas internacionales y los grupos mercenarios están alimentando golpes de Estado y guerras fratricidas. Estamos hablando de países muy ricos en uranio, en gas, en minerales, en petróleo y en oro. Y ahí China, Estados Unidos y Rusia campan a su capricho sin que nadie se ocupe de lo que ocurre en esta parte del mundo. Señorías, es importante que Europa entienda que no solo puede preocuparse de que la gente huya de eso y se plante en sus países, que si Europa no se preocupa de lo que allí ocurre, esto será inevitable. Termino. Esta semana, Estados Unidos traslada a África su ofensiva contra China por el control de los minerales críticos. Esto, señorías, está muchísimo más cerca de lo que ustedes creen. Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Miren, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, una vez más, nuestra solidaridad y cariño con los afectados, con las víctimas de las tragedias de Adamuz y también de Rodalíes. Lamentablemente, señor presidente, hoy usted no ha hecho absolutamente nada de autocrítica. Nada, absolutamente nada. Y eso lo que conlleva es que usted pierda todo el rigor, la objetividad y la razón. Miren, nosotros no vamos a hablar de asesinos, como hace o ha hecho la izquierda y la extrema izquierda en este país, referido a otros representantes públicos. Nosotros sí que vamos a denunciar y a reprobar a aquellos que desde la hipocresía y también desde el sectarismo intentan imponer un relato totalmente falso. El respeto a las víctimas nos obliga a exigir la verdad y también a que se depuren responsabilidades. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya ha anticipado o ha adelantado algunas causas, dejando en muy mal lugar al Gobierno. La prepotencia y la soberbia con la que se ha actuado, al menos así lo consideramos desde Unión del Pueblo Navarro, es inadmisible. ¿Qué hubiesen dicho ustedes? ¿Qué hubiesen dicho y hecho si el Gobierno hubiese sido otro? ¿Qué hubiese dicho y hecho la oposición, hoy cómplices? Pero es que además, señorías, los retrasos, las denuncias de los maquinistas, las incidencias, los accidentes han sido una constante a lo largo de los últimos años. Estas semanas, sin ir más lejos, el desplome, el caos, el colapso ferroviario. Y los únicos responsables, ustedes, desde el Gobierno. Pero es que además, señorías, en el caso concreto de Andalucía han desoído todas las advertencias que se les han venido planteando. La respuesta siempre, desde la arrogancia, era que era un tramo que se había renovado completamente en mayo y que además estábamos cerca del riesgo cero. Falso, mentira. Ahí están los 48 muertos y más de 100 heridos que demuestran todo lo contrario. Señor presidente, el hijo de una de las víctimas le escribía hace unos días una carta en la cual le reprochaba que usted repite que el Gobierno ha actuado con empatía, eficacia, transparencia y unidad. Hace falta, hay que ser muy cobarde, le decía, y no digo valiente, porque esas palabras no consuelan, indignan, le decían. Pero es que además también le reprochaba en esa misma misiva que usted habla de eficacia, y la eficacia no descarrila, no mata, no deja a las familias enterrando a sus muertos, que estando seguros de que era evitable. Eso le decían a usted. Pero es que además es llamativo, por ejemplo, también cómo la orden y contraorden a la hora de reducir la velocidad del tramo Madrid-Calatayud, en lugar de dar seguridad, tranquilidad y confianza a los viajeros, generaba todo lo contrario. ¿Ha estado en algún momento, señor presidente, en riesgo la seguridad de los viajeros? Pero es que además un exministro de Transporte y su asesor en la cárcel. La exsecretaria de Estado de Transporte y expresidenta de ACID, imputada. Sociedades públicas
colocando sin trabajar a las queridas del propio ministro, empresas bajo sospecha. ¿Algo podía ir mal, señor ministro? ¿Algo podía ir mal? Según parece, la corrupción campando a sus anchas por el ministerio. 24 años pide de prisión el fiscal anticorrupción al que fue su hombre de confianza, al que usted nombró ministro de Transporte y secretario de organización del Partido Socialista. Mire, la frase lapidaria del ministro Puente era que el tren en España vive el mejor momento de su historia. Lamentablemente, la frase que les perseguirá para siempre será otra muy diferente. 46 muertos en la primera tragedia de alta velocidad en España. Señor presidente, si el ministro Puente no dimite, usted lo tendrá que cesar, porque en caso contrario será tan responsable como él. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Mico Mico. Gràcies, presidenta. També des de Compromís volem mostrar la nostra solidaritat amb totes les famílies de les víctimes afectades per l'accident d'Ademús i de les Rodalies de Catalunya. Presidente, vivim dies de cansament democràtics, dies en què massa gent està deixant ja de creure en la política i quan això passa el problema no és de la gent, el problema és que la política que fem no els arriba. Per això, avui hauria de ser un punt d'inflexió. Jo crec que hem de deixar de resistir i hem de passar a l'acció. Una legislatura pot resistir, òbviament, però només és legítima si és útil. I des del País Valencià la pregunta és clara i no admet evasives. Què ha canviat realment en la vida de la majoria social valenciana des que vostè va arribar a la presidència, senyor Sánchez? L'enquesta de Compromís, que van fer pública la setmana passada, ens deia una cosa molt clara. Vox pot ser la primera força al País Valencià de celebrar-se eleccions, una tendència que s'ha confirmat este cap de setmana en les eleccions d'Aragó i que també les vegem en diferents enquestes d'àmbit estatal. Però què està fent vostè per a que això no passe? Repetir moltes vegades que ve l'extrema dreta? Demanar que el voten a vostè per a frenar a l'extrema dreta? Atemorir a la gent? Jo crec que un govern d'esquerres no només ha d'evitar que la dreta governe, ha de demostrar que la democràcia protegís, que els governs d'esquerres milloren la vida de la gent i que la política servís per alguna cosa més que per aguantar. Senyor Sánchez, vostè no porta 4 dies governant, vostè ja porta 7 anys i 254 dies presidint el govern i ja té moltíssima part de la responsabilitat en els problemes estructurals que patim les valencianes i els valencians. Vostè ha de fer que tinguem un finançament just, amb una condonació del deute que no hem generat les valencianes i valencians i compensacions immediates. Vostè ha de baixar el preu dels lloguers, sense complexos. Hem d'expropiar habitatges buits, igual com expropiem el sòl de les carreteres. Hem d'ampliar el parc públic d'habitatge, hem de construir, però també hem de posar al servei de la gent pisos buits. També s'ha d'invertir en Rodalies, que és el tren de cada dia de milions i milions de persones. Vostè i el seu govern han de repensar les infraestructures en zones inundables, no reconstruir exactament conforme es va inundar en la Dana de València. I vostè ha de topar els preus dels aliments. Hem de fer que la gent puga viure i puga arribar a final de mes. Perquè governar des de l'esquerra és posar límits al mercat, quan el mercat ofega. I senyor Sánchez, senyories del Partit Socialista, el mercat ofega. I jo crec que encara estem a temps d'evitar que d'ací uns mesos tinguem a Feijóo i a Abascal en Moncloa. Però sobretot, i el més important, senyor Sánchez, estem a temps de fer que valga la pena per a les valencianes i valencians que vostè presidisca el govern. Coratge y decisión. Y señor Feijóo, esta mañana usted se ha atrevido de darnos lecciones de valentía a Compromís. Usted nos preguntaba
que por qué nosotros no montábamos manifestaciones al Gobierno central, pero que sí que le montábamos manifestaciones a ustedes, al Partido Popular. ¿Se refería usted a las manifestaciones que hacen las personas, los familiares de las víctimas de la Dana? A ver si lo entiendo. La pregunta no debería de ser por qué alguna gente de Compromís hemos acompañado a las víctimas de la Dana. La pregunta es por qué el Partido Popular ha abandonado a las víctimas de la Dana y las ha estado insultando continuamente. Esa es la pregunta. La pregunta no es por qué estas familias se manifiestan cada mes. La pregunta es por qué usted mantiene al señor Mazón de diputado, por qué lo mantiene aforado, por qué lo mantiene cobrando un sueldo público y por qué lo mantiene con todos los honores y los beneficios de ser expresidente de la Generalitat. ¿Y usted habla de valentía, señor Feijóo? ¿Usted que no se atrevió a cesar a un presidente autonómico de su partido cuando él estaba de comilona y de sobremesa mientras 230 personas morían ahogadas en la Dana de Valencia? ¿Habla usted de valentía, señor Feijóo? ¿Usted que todavía tiene las manos rojas de aplaudirle a Mazón en los actos de su partido? ¿Usted habla de valentía, señor Feijóo? Con Mazón usted no solo es cobarde, usted es miserable. ¿Qué pasa? Silencio, por favor. Muchas gracias, señora Micó. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez. Por favor, silencio. Presidenta, presidente, egun on guztioi. Quiero que mis primeras palabras en nombre del Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, sean de recuerdo, de homenaje y de solidaridad con los familiares y con las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida. Y decirles que entendemos su dolor y que, como se está demostrando con las numerosas comparecencias del ministro y hoy con la del presidente, compartimos la necesidad de conocer la verdad y que por eso se están poniendo todos los medios y dando todas las explicaciones para esclarecerla. Además, quiero también agradecer una vez más el trabajo y la entrega de los servidores y de los servicios públicos que salvan al pueblo y la solidaridad de los vecinos y vecinas y del Ayuntamiento de Adamuz que volvieron a demostrar el país que somos y la altura de la dignidad de la sociedad española. Y a partir de ahí solo puedo decir, como ha vuelto a demostrar el presidente esta mañana, que todos los datos, todos los hechos, toda la realidad que se ha ido conociendo sobre los accidentes ferroviarios se ha puesto encima de la mesa en tiempo real para que no haya ni una sombra de duda sobre lo sucedido, sobre sus causas, sobre el antes y el después de los accidentes, sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Datos, hechos, todos los que se disponía en cada momento, aunque al señor Feijóo le aturullaran la cabeza, porque parece que es incapaz de digerirlos, porque nos llegó a decir que el Gobierno ha puesto tantos datos encima de la mesa que nos ha llegado a confundir. Claro, es que a quien es incapaz de aclararse con una factura del Ventorro, pues los datos se le hacen bola y le confunden. Claro, pero ha sido tal la información trasladada que yo podría estar aquí hablando toda la mañana, pero no añadiría nada nuevo a lo que ya ha aportado el presidente en su comparecencia de hoy y el ministro en sus numerosas comparecencias. Un ministro, Óscar Puente, que está haciendo una labor extraordinaria de gestión y de comunicación, y no para liderar informativamente nada, como le dijo Feijóo a Mazón, porque parece que era lo único que les preocupaba. No, para esclarecer la verdad y para poder reaccionar
con medios materiales y humanos ante lo sucedido. En una tragedia no se trata de ganar ningún relato, se trata de gestionar con rapidez y con rigor lo que está sucediendo en cada momento, y a eso se ha dedicado en cuerpo y alma el Gobierno y el ministro. Un ministro al que, por cierto, a él y a su equipo quiero felicitar también por el acuerdo que consiguió el lunes con los sindicatos y que supone un acuerdo para aumentar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones, para crear 3.650 puestos de trabajo y para reforzar la seguridad de toda la línea ferroviaria. Así que enhorabuena, ministro. Bueno, pues ya lo saben, no aportó nada nuevo. El accidente de Adamuz se produjo en un tramo de vía en el que se había acometido una renovación integral con una inversión de 780 millones de euros. Los desvíos se habían renovado entre mayo y junio de 2025. Los incidentes anteriores que se comunicaron en ese tramo y que podrían haber sido una señal de alerta se referían al arrollamiento de un animal, al desprendimiento de una pieza o a la disyunción del pantógrafo, es decir, a la interrupción del flujo de alta tensión, cosas que se subsanaron inmediatamente y que nada tenían que ver con el accidente que sucedió después. Por lo tanto, no había nada que alertara de ese peligro. Saben también que lo primero que se hizo fue atender a las víctimas y desplegar de manera inmediata todos los medios humanos y materiales necesarios para atender la tragedia, rescatar a las víctimas, retirar de manera urgente los elementos de superestructura dañados, desmontar progresivamente la vía y tratar el balastro, restituir la línea aérea de contacto, las ménsulas, todo lo imprescindible para, por un lado, conocer las causas del accidente y, por otro, restablecer el tráfico en el menor tiempo posible. Además, por supuesto que conocen que el Gobierno ya ha aprobado un decreto que complementa las indemnizaciones a las víctimas con ayudas inmediatas y exentas de tributación. Saben todo esto, lo mismo que saben que en Rodalíes, que es otra de las cuestiones que nos traen hoy aquí, este Gobierno se encontró con una red antigua, sobrecargada, con cuellos de botella en los túneles centrales de Barcelona y con años de recortes y de falta de inversión y planificación. Y que fue este Gobierno el que le dio la vuelta a todo esto, de manera que en solo los últimos 2 años se han invertido 1.200 millones de euros. Y, por cierto, desde 2020 hay trazabilidad en el destino de las inversiones y todo el mundo puede saber a qué se destinan esos recursos. La realidad es esta. Con Pedro Sánchez, 1.207 millones invertidos en material rodante, con el PP de Rajoy, cero. Cero absoluto, por si quieren comparar. Y además se ha acordado con la Generalitat doblar la inversión para mantenimiento hasta los 8.000 millones de euros en un plan que llega a 2030. Somos uno de los países de Europa que más invierte en mantenimiento, en inversión, en renovación por kilómetro de vía. Ahora no hay desinversión como ocurría con los gobiernos del PP. Ahora hay convencimiento de que invertir en nuestro sistema ferroviario es invertir en progreso económico, en vertebración territorial y en bienestar ciudadano. Por eso el Ministerio ha marcado claramente cuáles son los objetivos. Completar la red de alta velocidad, mejorar la red convencional y los servicios de proximidad, subir las mercancías al tren y, algo transversal a todo ello, mejorar el mantenimiento de todas las infraestructuras. Bueno, esta es la vía por la que circula la realidad en la que se mueven los compromisos del Gobierno y por la que circula la verdad de lo sucedido, la que piden las víctimas y la que el Gobierno, con expertos y con detalles, está trabajando para establecer. Porque la verdad, señor Feijóo, no circula por la vía de sus bulos y de sus mentiras. Usted ha venido aquí, como siempre, a lanzar una filípica en la que la culpa de todos los males la tiene el Gobierno y en especial Pedro Sánchez. Pero mire, debiera ser un poco más prudente. Pero su problema es que nunca es prudente y que se lanza al ataque sin paracaídas. Veamos lo que ha dicho esta mañana. Ha empezado diciendo que no respetamos a las víctimas. No, mire, la falta de respeto está en el contenido de su discurso. La falta de respeto está en los insultos, en las acusaciones gratuitas, en la ausencia total de rigor, en el ensuciarlo todo para atacar al adversario y, sobre todo, la falta de respeto está en utilizar de manera tan miserable a las víctimas. Lo han hecho siempre, con estas víctimas y con todas.
Para ustedes solo son víctimas las que le bailan el agua al Partido Popular. Las demás, en todo caso, son poco menos que socialistas emboscados. Y sé muy bien de lo que hablo. Sé muy bien de lo que hablo. Ahí está la falta de respeto y le puedo asegurar que mi grupo no va a traspasar esa línea. Y el suyo ya lo ha hecho. El suyo ya lo ha hecho. Luego ha seguido. Hay más, porque luego ha seguido. Y ha pedido la dimisión de Óscar Puente, que ha estado desde el minuto 1 trabajando y dando puntualmente toda la información de la que disponía en tiempo real. Pero es que eso no les gusta. No les gusta ni que se trabaje ni que se informe. Porque usted estuvo un año protegiendo a Mazón, que comía en el Ventorro mientras moría gente ahogada en su comunidad. Un año protegiéndole y nos dio hasta 15 versiones de qué hacía allí y ninguna de ellas era cierta. Hay que tener la cara de cemento para pedir la dimisión de Óscar Puente y no haber cesado a Mazón en el minuto 1. La cara de cemento. Pero es que encima luego nos ha dicho, ¿qué diríamos nosotros si esto le hubiera pasado a un gobierno del PP? Oiga, pero qué memoria tan selectiva, si es que ya ha pasado, que usted era el presidente de la Xunta cuando el accidente de Angrois. Pero ¿cómo puede decir que no? Y le diré, mire, hubo retrasos en la llegada de las ayudas de emergencia y fallos enormes de coordinación, como se demostró en la investigación. La primera comparecencia de la Xunta que usted presidía, fue 8 días después de la tragedia. La ministra Ana Pastor ni siquiera compareció. Se negó a que hubiera una comisión de investigación en el Parlamento gallego y se preocuparon tanto por las víctimas que al acto que hicieron, habiendo 80 víctimas mortales y más de 140 heridos, se presentaron 8 personas. Fíjese, señor Feijóo, qué respeto por las víctimas, ¿eh? Tápese un poco, tápese un poco. Y es que encima tiene el rostro. De venir aquí y decir que este es el manual del gobierno para las tragedias. ¿Quiere que hablemos de manual de gobierno para las tragedias? ¿Quiere que hablemos del manual que utilizaron para el Prestige y sus hilillos de plastilina al que alejaron y llenaron de chapapote toda la costa norte de nuestro país? ¿Quiere que hablemos de la del Yak 42, devolviendo restos equivocados a sus familias por su chapucera gestión? ¿Quiere que hablemos de la mentira que nos quisieron colar con el atentado del 11M para pervertir el resultado de unas elecciones? ¿Quieren que hablemos del COVID y las residencias de Madrid? ¿Quiere que hablemos de la Dana y el Ventorro? ¿Quiere que hablemos del accidente de Angrois? ¿De verdad tiene el rostro de venir aquí a hablar del manual del gobierno, de este gobierno, cuando el suyo ha multiplicado las desgracias en cada tragedia? ¿De verdad? Pero es que encima luego sigue y le acusa a Pedro Sánchez de venir aquí a mentir. Fue incapaz de decir una sola verdad. Mire, verá, si lo voy a decir, les voy a contar. Verá, dijo que la Confederación Hidrográfica era la máxima responsable de todo porque no dio información al CECOVI. Mentira. 62 avisos de la conferencia del Júcar, 62 a emergencias de la Generalitat mientras Mazón estaba en el Ventorro. Dijo que el gobierno de España actuó de mala fe desde el primer instante. Mentira. Palabras de la Generalitat. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos la UME. Dijo que los voluntarios franceses llegaron antes que el ejército español. Mentira. Antes de las 12:30 de la noche ya estaba la UME en Paiporta. Dijo que la delegada del gobierno había dicho que había pasado el peligro y que la Dana se iba hacia Albacete. Mentira. Lo que hizo fue alertar porque se iba a intensificar en la ribera y en el litoral. Usted tiene una relación tóxica con la verdad, la desprecia y por lo tanto suelta tan habitualmente las mentiras que solo se me ocurre una pregunta. Señor Feijóo, ¿cuándo le echan? ¿Cuándo le echan de su partido? Porque usted se puso pomposo y dijo en un acto, yo no he venido a la política a mentir y os pido que si miento, me echéis del partido. ¿Cuándo le echan del partido?
porque no ha hecho más que mentir desde entonces. Y después, claro, después se ha preguntado, retóricamente, por supuesto, dice, ¿en qué se han gastado los millones de euros que han recaudado? Está muy fácil. Nos los hemos gastado en pensiones, en salarios, en becas, en inversiones estratégicas, en ingreso mínimo vital, en infraestructuras, en el escudo social, en ayudas a los afectados de las tragedias, en revertir los cortes de los gobiernos del PP, también en ferrocarriles, también. En lo que no los hemos gastado es en regalos fiscales a los que más tienen, ni en privatizar la sanidad, ni en dárselos a los que ya tienen de todo para que hagan negocios privados con las necesidades públicas, aunque se llamen Quirón y compañía. En eso no nos lo hemos gastado, no se preocupe. Pero sigue. Y nos dice todo solemne esta mañana, en esta vida hay que tener un poco de dignidad. Vamos a hablar de dignidad. Antes le he dicho que vino a la comisión de la Dana a mentir, pero eso no fue lo peor. Lo más lamentable de su comparecencia, señor Feijóo, fue esa comparación que hizo entre el Mazón del Ventorro y Salvador Illa en el hospital. Eso hay que tener poca vergüenza y ninguna dignidad para hacer esa comparación. Otro ejemplo. El presidente del Gobierno propone una regularización extraordinaria de inmigrantes, porque hay personas que ya viven y trabajan en España, pero lo hacen en la sombra. Y a usted le ha faltado tiempo para hacer un discurso más radical que Vox. Pero mire, un Estado que tolera una economía sumergida masiva no es fuerte, al revés, es frágil. Un país que permite que personas que han tenido que huir del hambre, de la guerra, de la violencia, de la pobreza, vivan sin derechos, como si no fueran seres humanos y ciudadanos libres, no es un país digno. Y le diré una cosa, no creo que muchos de los que votan a Vox o al PP no quieran inmigrantes. Lo que ustedes no los quieren es con derechos. Los quieren invisibles, mudos, baratos y agradecidos. Mano de obra sin voz y sin ley. Muy digno todo, muy digno. Otra. Ustedes que nos dan un día sí y otro lecciones de comportamiento feminista, yo creo que han vuelto a demostrar su verdadera catadura moral. Una concejala denuncia al alcalde de Móstoles por acoso. Y desde su partido, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid la recomienda que si no quiere buscarse la ruina, que no denuncie. Hay otro que le llama pájara miserable. Y la jefa, Ayuso, y encima les hace gracia. Y Ayuso, la jefa, sale con sus mejores galas verbales a defender, por supuesto, al presunto agresor. Eso sí que es arropar a las víctimas, ¿eh? Eso sí que es animar a denunciar. Eso sí que marca el PP. Esa sí que es la dignidad de los populares. Y puedo seguir hablando de dignidad. Porque puedo hablar, por ejemplo, de esa concejala del PP que espontáneamente, eso sí, hace 50 kilómetros, se mete en un mitin del adversario político, escucha, sin darse cuenta, las intervenciones de Rafael Guía y de Pilar Alegría, y cuando empieza a hablar, Pedro Sánchez se levanta y le llama hijo de puta. Muy digno, muy edificante. Claro, luego, como se da cuenta que se ha armado un revuelo, pide perdón. Pero pide perdón al Partido Popular, insulta al presidente del Gobierno y pide perdón al PP. Esa es la política para adultos del señor Feijóo, eso es la dignidad del señor Feijóo. Pero claro, es que uno también puede. Y por si les faltaba algo para demostrar lo dignos que son, contratan como fichaje estrella para cerrar la campaña en Aragón a Vito Quiles. A un Vito Quiles que, como gran periodista de reflexión profunda que es, lo único que hizo fue llamar simio al ministro del Interior y decir que el presidente tendría que estar colgado de un pino. Profundo, ¿eh? ¿De verdad este es el modelo que quieren para sus hijos? ¿Por qué no estamos hablando de alguien que, como dijo el señor Tellado, persiga a los políticos con un micrófono? No. Estamos hablando de verdaderos acosadores, de propagadores del odio y de activistas de la antipolítica. Y le podría poner 1000 ejemplos de esto. Vean sus redes, son homófobos, machistas, aporafóbicos, clasistas y racistas.
por muy negro que sea alguno. Y sus redes están llenas de ejemplos de esto. Esto es lo que llevaron ustedes a cerrar la campaña en Aragón. Este es su gran ejemplo de dignidad, dar escenario y altavoz a lo peor de la ultraderecha. Por eso solo se me ocurre una pregunta. Por eso solo se me ocurre ya una pregunta, señor Feijóo. ¿Cuándo da el paso y se afilia a Vox? Claro, porque si habla como Vox, en sus discursos dice exactamente lo mismo y con las mismas palabras que Abascal. Si anda como Vox, bueno, anda detrás de Vox, porque ellos lanzan una idea motosierra y a usted le falta tiempo para repetirla. Si copia las ideas de Vox, porque como usted no tiene ninguna, pues tiene que ir a una fuente para ver si se alimenta de alguna de ellas, y si además pacta con Vox todos los gobiernos, pues hombre, quítese el complejo y afíliese a Vox. Si le dejan. Porque no les molesta, ¿verdad? Bueno, pues mire, aunque les moleste y aunque no les guste oírlo, han convertido al Partido Popular en Vox, en lo peor de la ultraderecha europea. Usted ha devuelto al Partido Popular a sus orígenes. Ha devuelto al Partido Popular a sus orígenes, al momento de su fundación. Y alguno podrá decir, qué bien, hemos vuelto a las esencias. Ya, pero es que su fundación está más en la añoranza al franquismo que en la defensa de la democracia. Usted ha devuelto ahí al Partido Popular, como demuestra el final de su intervención. La gran frase. Usted ha dicho, lo que más miedo da hoy a la gente es Pedro Sánchez y su gobierno. Esa es su estrategia. Esa es la estrategia que ha copiado de la ultraderecha. Inocular miedo, sembrar miedo, un miedo que siempre acaba generando odio. Miedo para existir, miedo para ser. Y el otro día, verán, cuando los acosadores profesionales consiguieron la marcha de Quequé del programa Hora 20 y pico, gracias a Ignatius Farray pudimos recordar lo que se dice en El nombre de la rosa y adaptarlo a lo que estamos viviendo ahora. Allí se decía que la risa mata al miedo y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Eso es la derecha y la ultraderecha. Los que no soportan ni la risa, ni la comedia, ni el arte, ni la razón, ni el amor, porque todo ello mata al miedo que ellos quieren inocular para convertirse después en los salvadores. Porque sin miedo ustedes no existirían. Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado, la esperanza también. La esperanza también puede al miedo. Así que, compañeros y compañeras, combatamos el miedo y seamos esperanza. Muchas gracias, señor López. Vamos a parar ahora 5 minutitos y luego reprendemos el debate.
Si ocupan sus escaños, vamos a reemprender el debate. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, como he dicho en el principio de mi primera intervención, he dejado tanto la situación de Rodalíes como también otros aspectos de objeto de esta comparecencia, como son los internacionales, para el debate, porque efectivamente la gravedad del accidente de Adamuz exigía una intervención inicial centrada única y exclusivamente en ello. Pero antes de nuevo de abordar la materia ferroviaria más de manera pormenorizada también en algunas cuestiones territoriales, singularmente en Cataluña, sí quisiera de forma telegráfica decir algunas cuestiones sobre la política internacional. Lo primero sobre Venezuela. Aquí se ha dicho por una parte o por otra, bueno, mi gobierno, lo saben ustedes, no reconoció la supuesta victoria electoral de Maduro como presidente debido a las irregularidades que se cometieron en las últimas elecciones. Esto es así, señorías. Y aparte, no solamente no lo reconoció España, no lo reconocieron ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, e incluso también hubo una propia Comisión de Naciones Unidas que no reconoció efectivamente esos resultados y también las irregularidades que se pudieron cometer en esas elecciones. Pero creo que eso no legitima lo que ha hecho la administración estadounidense. Antes, al contrario, creo que no podemos reconocer ni aplaudir la operación llevada a cabo por Estados Unidos en Caracas. Fuimos claros no solamente desde el punto de vista europeo, sino también desde el punto de vista internacional, uniéndonos a distintos países, como por ejemplo Colombia, Brasil, otros países de la región latinoamericana y del Caribe, diciendo que efectivamente era una intervención contraria al derecho internacional, que sienta, por cierto, un precedente muy peligroso en el mundo y porque no parece que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país. No lo parece, al menos a día de hoy, aquí se ha dicho, se ha señalado, parece que son otros los objetivos, las prioridades que tiene la administración estadounidense. Pensamos, en todo caso, señorías, que el destino de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos y que debe construirse de forma pacífica y dialogada con el apoyo de la comunidad internacional, sin tutelas, y ahí es donde va a estar España. Sobre Irán, que antes se ha hecho algún reproche, señorías, creo que hemos sido claros desde el principio. Ahí están las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, también las comparecencias que se han hecho en estas Cortes Generales por parte del ministro. Por tanto, condena absoluta y rotunda a lo que está haciendo el régimen iraní precisamente con la población iraní y particularmente con las mujeres. Segunda consideración, Ucrania. Enero nos trajo una puerta de esperanza, de ahí que ofreciera a los grupos parlamentarios tener una reunión para poder informar sobre cuáles podrían ser los avances en esas conversaciones de paz. Por primera vez en mucho tiempo surgió esa posibilidad real de articular unas garantías de seguridad que satisfacieran las necesidades de Ucrania y también de Rusia y que sirvieran también de base para crear la paz que creo que todos queremos, justa y duradera, en el este de Europa. Como saben, me reuní el 6 de enero en París con mis homólogos en la coalición de voluntarios, pero desgraciadamente no parece que haya habido avances en este aspecto. Por tanto, quedamos a la espera, quedamos atentos. Vamos a continuar apoyando a Ucrania en su lucha por la libertad. Ayer mismo tuvimos ocasión de poder hablar con el presidente del Parlamento de Ucrania. También saben que la Comisión Europea está diseñando un paquete de prosperidad para Ucrania. Fuimos de los países que, por supuesto, apoyamos la mutualización de la deuda para sostener financieramente el Estado ucraniano. En definitiva, señorías, creo que España está donde debe estar, que es en el respeto al derecho internacional y al orden multilateral. Tercer asunto internacional al que me gustaría referirme, el Mercosur. Lo he dicho en otras ocasiones, también ante sus señorías, y cuando he tenido ocasión de hacerlo ante la opinión pública, creo que el reto que tiene ahora mismo la Unión Europea es, en primer lugar, profundizar en su mercado interior, y eso no exige desregular, sino simplificar
las leyes, la regulación y, por supuesto, también armonizar. Tenemos que impulsar el mercado interior y, por otro lado, lo que tenemos que hacer es, frente a una administración, la americana, que lo que está haciendo es romper unilateralmente acuerdos comerciales, pues crear acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. Afortunadamente, hay muchos países, hay muchos bloques regionales que quieren asociarse con la Unión Europea y creo que después de más de 20 años, el que la Unión Europea haya sido capaz de firmar un acuerdo importante con el Mercosur, con los países del Mercosur, es una extraordinaria noticia para Europa, sin duda también lo es para España, porque estamos creando un marco de predictibilidad, de seguridad, de respeto a un orden que desgraciadamente de forma unilateral se está rompiendo por parte de otros. Eso no significa que nosotros durante todas estas décadas, con distintas administraciones, porque no ha sido solamente la administración que yo presido, sino también otras, recordemos que llevamos más de 25 años negociando este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, también en España, pues se hayan estudiado a fondo este asunto y hayamos visto cuáles deben ser los mecanismos que pongamos en marcha a nivel europeo para superar las dificultades y las incertidumbres que pueda generar este acuerdo. En todo caso, señorías, quiero también trasladar a los agricultores y agricultoras que somos muy conscientes en nuestro país de las dudas que puedan tener, de las preocupaciones que puedan tener. Para ellos, el Parlamento Europeo aprobó ayer mismo unas salvaguardas agrícolas que van a permitir a la Unión Europea suspender o dificultar la entrada de productos latinoamericanos si se considera que puede dañar de algún modo a nuestros productores. Y no solamente eso. La Comisión Europea, es decir, el Gobierno de Europa, ha previsto mecanismos de compensación, de apoyo financiero extraordinarios, ha propuesto la creación de una red de seguridad unitaria dotada nada más y nada menos que de 6.300 millones de euros, que vendría a duplicar la actual reserva agrícola. Y todo ello para proteger a nuestros agricultores de posibles perturbaciones en el mercado, si es que se produjeran, insisto nuevamente, porque la experiencia que tenemos de los acuerdos comerciales, por ejemplo con Canadá, hace ya unos años, es precisamente la contraria, es que ha contribuido al desarrollo, a la exportación, a la competitividad y al fortalecimiento de nuestro sector primario. Pero insisto, más allá de estas consideraciones y estas salvaguardas que, por supuesto, están previstas en ese acuerdo, creo que hay un contexto geopolítico que invita a Europa a mirarse hacia adentro y profundizar en el mercado único y a mirar hacia fuera aquellas regiones que también, junto con Europa, lo que quieren es un orden internacional basado en reglas y no en la ley del más fuerte, en la ley de la selva, que es lo que, por desgracia, están defendiendo otros. Cuarto, Groenlandia. Bueno, aquí se ha también criticado, si no he dicho nada de Groenlandia. Incluso ha habido algunos que me han responsabilizado a mí poco menos que de la situación en Groenlandia. Bueno, creo que hemos vivido momentos de muchísima tensión, señorías, de muchísima tensión. Se ha puesto nada más y nada menos que por parte de un aliado, la superpotencia de la Alianza Atlántica, en cuestión la integridad territorial de un país aliado y también perteneciente a la Unión Europea como es Dinamarca. Bueno, yo creo que afortunadamente la administración estadounidense, la administración de Trump, ha cambiado la opinión. Veremos si no revisa esa opinión. Nosotros celebramos, lógicamente, esa revisión, pero pensamos que sería un error asumir que el problema ha desaparecido, porque el problema de fondo sigue ahí. El problema es pensar que las reglas internacionales son para el cumplimiento de todos, salvo de uno, que su vigencia es intermitente, que se puede usar y amenazar y utilizar el miedo para coaccionar a países que se dicen aliados. Nosotros creemos que hay que, por supuesto, no aceptar esta gobernanza internacional y pensamos que Europa debería tampoco aceptarla. Quinto y último asunto al que me gustaría referirme de manera telegráfica, Gaza. Aquí se ha dicho por parte de la portavoz de Sumar también la situación que están viviendo algunas ONGs, que el gobierno de Israel pues efectivamente está impidiendo su trabajo dentro de Gaza, de la franja de Gaza. Como saben, nosotros seguimos en permanente contacto a través del Grupo de Madrid con toda la comunidad árabe. También, como saben, tras meditar varios días sobre la cuestión y conversar con distintos líderes europeos y también de Oriente Medio, decidimos que España no se iba a sumar a este intento de privatización del orden multilateral con esa llamada Junta de la Paz organizada por la administración estadounidense. Creemos que, por supuesto, agradecemos la invitación, la declinamos, pero que lo que tenemos que hacer es precisamente reforzar
y reformar el sistema multilateral y reformar todo lo que haga falta para garantizar la seguridad y la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Esta Junta, como saben, está fuera del marco de Naciones Unidas, no ha incluido a la Autoridad Palestina, desdeña muchos de los principios básicos, en nuestra opinión, que deberían articular las relaciones entre países. En todo caso, lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española que esté sensibilizada con esta cuestión es que nuestro compromiso con la paz en Oriente Medio sigue intacto. Vamos a seguir siendo un aliado estratégico de Palestina. Vamos a tratar también, lógicamente, de persuadir y convencer al gobierno israelí de que la mejor opción es el reconocimiento de los dos estados, la entrada de ayuda humanitaria, el acabar con los bombardeos, cumplir con lo acordado y ofrecer un horizonte de estabilidad y de paz y de certidumbre a la población palestina. Han pasado ya demasiados años, es hora de que la paz llegue también a orillas del Mediterráneo. Y paso, si me permite, señora presidenta, señorías, a hacer la réplica a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y quisiera, en primer lugar, hacerlo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Feijóo. En muchas ocasiones, a lo largo de estos últimos días, se está especulando mucho sobre el ascenso de la ultraderecha en las distintas elecciones que, por cierto, ha convocado el Partido Popular. En Extremadura, en Aragón y posteriormente va a haber elecciones en Castilla y León y también en Andalucía. Bueno, yo soy, y lo he dicho en muchas ocasiones, lo digo para algunos de los grupos parlamentarios que lo critican o que critican al Gobierno de España o también a mi persona, creo que ha habido durante muchos años una operación de blanqueamiento por parte no solamente de la derecha política, sino también de la derecha mediática, de la ultraderecha de nuestro país. A mí me lo han escuchado decir en muchas ocasiones aquí. Se ha llegado a decir por parte del Partido Popular que es tan legítimo gobernar con Vox como nosotros gobernamos con Sumar o antes con Unidas Podemos. Sí, esto ustedes lo han dicho. Lo han dicho. Comparando a la ultraderecha de Vox con el Partido Comunista de España. Incluso el propio señor Abascal sale a la tribuna y poco menos que el comunismo lo utiliza en términos peyorativos desde esta tribuna contra Unidas Podemos antes y contra lo que representa ahora Sumar. Pero a diferencia de lo que... Pero eso es desconocer la historia, porque sí que es verdad que el comunismo en otras latitudes geográficas, no lejos de España, pues han sido efectivamente proyectos autoritarios que lo que han hecho ha sido laminar la democracia, pero aquí precisamente en España y en Portugal el Partido Comunista luchó, y no solamente luchó, pagó con vidas y con el exilio y la represión, la lucha por la democracia contra el franquismo. Y creo que no es justo, ni por supuesto es coherente ni veraz respecto a la historia democrática de nuestro país, situar a aquellos que jalearon y que han defendido, incluso hoy lo hacen, pues el golpe de Estado y la dictadura franquista a un partido que pagó con su vida y con el exilio y la represión la dictadura franquista. Y lo digo yo, que soy el secretario general de otra organización política. Pero cuando ahora vemos que se blanquea la ultraderecha por parte de la derecha política, en el fondo y en la forma. Claro, si el otro día, en el cierre de campaña de Aragón, el señor Feijóo lo que hace es invitar a un grupo musical que lo que está reivindicando es el golpe del 36 y invita a una persona que, por cierto, bien que le pagan las administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular, al señor Vito Quiles, con dinero público de todos, de aquellos que votan a la derecha, a la ultraderecha, pero también a otras formaciones políticas que nada tienen que ver con él, le invitan, pues claro, lo que se demuestra al final, ¿qué es? Pues que el Partido Popular, que Vox y que Alvise y que se acabó la fiesta son lo mismo. En el fondo y en la forma son lo mismo. Y ustedes se sorprenden de la subida de Vox. Tanto es así que el Partido Popular forzó un congreso antes de verano, para reafirmar el liderazgo, creo que de alguna manera en entredicho, del señor Feijóo.
al día siguiente o a la siguiente semana, cuando salió la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en una entrevista diciendo yo no tendría ningún problema en que el señor Abascal fuera vicepresidente del Gobierno del señor Feijóo, luego tuvo que matizarle el señor, el portavoz, el secretario general del Partido Popular, diciendo, el señor Tellado, discúlpeme, el señor Tellado, diciendo que por supuesto ellos no iban nunca a gobernar con Vox. Bueno, pues aquí le tenemos. Hoy al Partido Popular diciendo que por supuesto que van a poder gobernar con Vox. La pregunta no es tanto si el PP ha decidido. La pregunta es qué va a hacer el señor Abascal. Desde luego va a pagarlo muy caro, va a poner un precio muy alto. Y eso es lo que preocupa al Gobierno de España. Y es la reflexión que me gustaría hacer también al conjunto de la ciudadanía. Porque lo que estamos viendo este mes y medio que llevamos de año, desde enero de 2026, es que llevamos 8 borrascas, señorías, 8 borrascas. 8 borrascas con un nivel de agresividad climática que no habíamos visto durante mucho tiempo. Y lo que está pidiendo el señor Abascal como primera condición para poder decir que sí a la investidura de la señora Guardiola en Extremadura o del señor Azcón en Aragón, y ya veremos qué pasa en Castilla y León y Andalucía, esperemos que haya un cambio hacia la izquierda para evitar tal atropello, lo primero que están pidiendo es acabar con el Pacto Verde, que precisamente lo que hace es anticipar muchas de las políticas climáticas de adaptación y de mitigación que necesitamos para hacer más resiliente también, señor Abascal, ¿sabe a quién? Al sector primario de nuestro país, que ustedes abandonan con su discurso y con sus políticas. Es difícil, en todo caso, y este yo creo que es uno de los principales males que tenemos en esta Cámara, que lo haga la ultraderecha no lo justifica, pero hasta incluso es normal porque vive, coexiste, propaga esa desinformación. De ahí, claro, que voten en contra o que se opongan a cualquier control que pueda haber o regulación de las redes sociales. Pero es difícil que la derecha tradicional de este país, que ha gobernado este país, y usted lo ha hecho, señor Feijóo, durante 13 años al frente de la Xunta de Galicia, utilice la desinformación, los bulos y la mentira como lo hace, de manera tan impune, tan frívola y, en fin, con una cierta cara dura. Y se lo voy a demostrar, porque usted dice que ha imprimido informes, pero claramente no se los ha leído. Y usted lo que está haciendo es desinformar a la información y, por tanto, generar zozobra, también crispación y cierta angustia entre la sociedad. Mire, usted ha dicho que el Ministerio de Transportes solo ha ejecutado un 20% de los fondos europeos. Eso lo ha dicho en su intervención, señoría. Pero lo cierto es que ya a finales del año 2025 esa ejecución era superior al 39%, es decir, el doble de lo que usted ha afirmado. Y que la ejecución de su presupuesto, del presupuesto propio, quitados los créditos vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para tranquilidad de la ciudadanía, porque yo no voy a convencer a aquellos que no quieren ser convencidos y que utilizan la desinformación de manera tan flagrante como lo hace el señor Feijóo desde esta tribuna. Bueno, pues la ejecución del presupuesto propio del Ministerio ha sido del 99,02%, señorías. Esto es la ejecución más alta de los últimos 14 años, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Llega la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, la señora Vaquero, y dice, claro, es que usted lo que no puede hacer es, bueno, yo tendré que compararme con épocas anteriores también para que la ciudadanía sea consciente de lo que hemos hecho durante estos últimos 7 años. Eso es lo que hace, lo que he hecho en mi intervención. El señor Feijóo ha dicho, lo digo no refiriéndome a él, no dirigiéndome a él, es a la ciudadanía, ha dicho que la inversión por trenes y kilómetros ha disminuido y que el gasto en mantenimiento por kilómetro circulado ha bajado. Y son dos mentiras. Son dos mentiras que viene aquí el señor Feijóo y la suelta con las implicaciones y las consecuencias que tiene para la sociedad. Se dice, tenemos que hacer autocrítica. Por supuesto, yo lo he dicho en mi primera intervención, señorías. Tenemos que aprender de esta tragedia, porque es evidente que se han cumplido con todas las normas, todos los requerimientos, todas las inspecciones que tanto la normativa internacional europea como la española hemos planteado, se ha aprobado y no ha sido suficiente porque hemos tenido esta fatalidad, esta tragedia. Y por supuesto que lo vamos a hacer, señoría, con absoluta transparencia, con absoluta rendición de cuentas. Pero creo que es importante decir las cosas tal y como son
y no mentiras. Porque el señor Feijóo lo que hace es generar zozobra, crispación y mucha angustia e inseguridad entre la ciudadanía al propagar poco menos que este es un gobierno que no está haciendo sus deberes en materias que sí lo está haciendo. Mire, la realidad es que la inversión por trenes y kilómetros se ha incrementado en un 50%. En un 50%, sí, señor Feijóo. Sí, señor Feijóo. Hemos pasado de 3,6 euros en 2018 a 5,4 euros en 2025. Como también lo ha hecho el gasto en mantenimiento por kilómetro circulado. Ya lo que me parece sorprendente es que traiga el jefe de la oposición a esta tribuna el nombre de un profesional que no nombró esta administración y que ocupa un cargo de director general. Ha dicho el señor Feijóo que hemos cambiado el director de seguridad en circulación de Adif para poner, cito textualmente, a una persona de formación con nula competencia técnica y experiencia. Pero eso es otro bulo que ha sacado de un tabloide digital de color amarillo que se llama The Objective. Lamento y mucho tener que decir el nombre, pero es que, más que nada, para que los ciudadanos sepan de dónde se nutre la información, que nada más y nada menos, no digo el señor Abascal, que está claro que está en eso y en otras muchas cosas, sino el jefe de la oposición, utiliza precisamente para un tema tan grave como la tragedia que hemos vivido en Adamuz, utilice bulos, desinformación, que no contraste para propagar simplemente odio, crispación y angustia e inseguridad entre la ciudadanía. Mire, la verdad de todo esto, pero insisto, no me dirijo al señor Feijóo ni a la bancada popular, aquella que, bueno, que a lo mejor desconoce esto, la verdad, sobre todo para la ciudadanía, es que este director de seguridad, no voy a dar su nombre porque, insisto, es un director de seguridad, es un ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia y que no ha cambiado desde el 26 de mayo de 2017. Y yo en 2017, el 26 de mayo, no era presidente del gobierno, era el señor Rajoy. Es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza. Es que es de una irresponsabilidad. Es que es de una gravedad. Es que no hay derecho, señor Feijóo, no hay derecho a que usted haga una oposición tan destructiva, tan falsaria, poniendo en cuestión el nombre, el currículum, la experiencia de una persona que ni yo conozco, que ha sido nombrada por otra administración y al cual usted deja al pairo, simplemente para tratar de continuar abonando esa crispación y esa desinformación. Fíjense, señorías, yo lo desconocía, pero fíjense si una asociación que se llama Hay Derecho ha felicitado recientemente al Gobierno por, cito, textualmente, y abro comillas, situar al frente de Adif a profesionales con una larga trayectoria en el sector y sin vinculación política previa. Cierro comillas. Y puede usted además encontrar la cita en la página 89 del estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público. Por tanto, señoría, señor Feijóo, nosotros no nos imprimimos los informes para ahorrar papel, pero sí nos los leemos. Y la realidad, claro, porque es que dice luego, pero insisto, es que es de tal gravedad, que lo haga el señor Abascal bien, pero que lo haga de verdad el Partido Popular, que ha gobernado este país, que aspira a gobernarlo. Miren, señor Sánchez García, le llamo al orden por primera vez. El señor Feijóo, desde esta tribuna, esta mañana, ha dicho que hubo 8 instituciones distintas, y ha sacado aquí algunos de los 8 instituciones distintas que nos avisaron del riesgo inminente de un accidente ferroviario. Pero qué irresponsabilidad, señor Feijóo. Pero tan desesperado está, tan carente de argumentos está para tener que acogerse a bulos, a desinformación, manipular, tergiversar, retorcer muchos de los informes de instituciones que en absoluto dijeron esto. Miren, el Banco Europeo de Inversiones lo ha dicho. El Banco Europeo de Inversiones alertó de un accidente ferroviario. Si no, que se recuerde en el día de hoy el acta y la intervención del señor Feijóo. Bueno, pues el Banco Europeo de Inversiones lo que hizo fue emitir un diagnóstico técnico para validar un préstamo, pero no hizo ninguna advertencia de ningún tipo, señorías. ¿Pero por qué ustedes quieren meter miedo a la gente? La CNMC, que también ha sido otro de los informes que el señor Feijóo ha sacado a colación para decir
que ya poco menos que salvo nosotros, todo el mundo veía este accidente ferroviario, la CNMC nunca habló de seguridad, sino que hizo solamente recomendaciones sobre la competencia y los precios en el sector. Dice que la Comisión Europea también alertó sobre un eventual accidente ferroviario. Y el informe que usted menciona, por cierto, versa sobre la situación operativa del sistema y cuando dice, y cito textualmente para que conste en acta y sobre todo para tranquilidad de la ciudadanía, cuando dice textualmente que la línea se ha quedado obsoleta, no hace ningún juicio, sino que se limita a reproducir la petición formulada por este Ejecutivo para solicitar los recursos y poder renovar la vía. Es que es un escándalo. Es de tal irresponsabilidad. Es de tal irresponsabilidad el utilizar la desinformación, la angustia y el buen nombre de instituciones, que lo único que han hecho ha sido ayudar a este Gobierno a renovar, a actualizar una importante red ferroviaria que me parece que le retrata al señor Feijóo. Es una falta de respeto, a mi juicio, a los ciudadanos. Antes se ha dicho aquí por parte, creo que ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no se puede subir a esta tribuna, digo como jefe de la oposición, como portavoz de Vox, aquí se puede subir, barra libre, y decir cualquier cosa, insultar, lo que sea. Pero, hombre, el jefe de la oposición, el jefe del Partido Popular, que ha estado 13 años al frente de la Xunta de Galicia, en fin, me parece que es una extraordinaria irresponsabilidad. Da la sensación algunas veces, además, que el señor Feijóo como que descubre el agua caliente, ¿no? O sea, ha dicho el señor Feijóo que va a crear una agencia independiente que coordine la seguridad de trenes, aeropuertos y carreteras. Pero no se ha enterado el señor Feijóo de que ya existe y de que ellos votaron que no. Es impresionante. Es impresionante. Pero es impresionante, señor Feijóo. Es impresionante. Yo le informe, por si acaso usted no se ha enterado. Se llama Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil. Bueno, ahí tenemos al que debe ser el autor intelectual que ha visto que ha metido la pata y ahora intenta sacarla, pero se creó el 1 de agosto del año 2024. Y ustedes votaron en contra. Es que ustedes han votado en contra. Viene aquí, vota en contra y dice que la va a crear cuando ya está creada. Señor Feijóo, antes lo ha hecho el señor Patxi López de manera muy brillante, ¿no? Yo creo que el señor Feijóo se ha preguntado a sí mismo, ¿qué hubiera ocurrido si este accidente hubiese ocurrido bajo la presidencia del Partido Popular? Y a mí me parece que es una pregunta oportuna que responder. Creo que es una pregunta oportuna que responder. Algunas cosas ha adelantado el señor Patxi López, ¿no? Pero yo se lo digo, yo creo que ustedes, si hubieran estado al frente de este gobierno o en las distintas crisis que por desgracia hemos tenido que gestionar desde el año 2018, ustedes hubieran hecho lo de siempre, haber llegado tarde y mal, habrían mentido a la opinión pública, habrían tratado de ocultar la verdad, habrían, por supuesto, que culpabilizado y estigmatizado a las familias de los afectados y, por supuesto, a aquellos medios de comunicación críticos con su gestión. Es decir, habrían hecho lo de siempre, lo de siempre. Ustedes no improvisan, utilizan el mismo manual. Antes lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: incompetencia, opacidad, mentiras y, por supuesto, estigmatización de las víctimas. Sobre la incompetencia, bueno, pues cuando se produce una emergencia, los cargos del Partido Popular, pues sencillamente es que no sabemos dónde están. Se ausentan de sus puestos de responsabilidad, ignoran las recomendaciones de los expertos, desconocen sus protocolos y sus propias competencias y, en lugar de resolver el problema, lo que hacen es tirar balones fuera. Por ejemplo, ahora que están prontas las elecciones en Castilla y León, recordemos los incendios en Castilla y León este verano. O recordemos también en Extremadura lo sucedido este verano con los incendios.
El señor Mañueco y la señora Guardiola dijeron que tenían todo bajo control al principio. Después, cuando vieron que la realidad superaba, lo que hicieron fue pedir al Gobierno de España, nada más y nada menos, que 50 helicópteros de extinción, 50 aviones, el doble de todos los efectivos que tiene la Unión Europea. Y unos días más tarde exigen la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que en realidad ya llevaba activo 4 días. Da igual, porque lo importante es decir qué hacen, dar la sensación de que están haciendo cosas. Cuando las inundaciones asolaron varios pueblos de Aragón, el señor Azcón, ¿qué hizo? Se fue de boda a La Coruña, en su coche oficial, no apareció por allí en 3 días, eso sí, justificó su ausencia diciendo que él no tenía Falcon para ir a Aragón. Cuando, en fin, las calles de Valencia se llenaron de agua y de lodo, el señor Mazón se fue a decir, o a hacer, mejor dicho, Dios sabe qué. La pregunta de verdad, señorías, es si usted lo hubiera hecho mejor. El señor Feijóo, como presidente del Gobierno. Y yo, francamente, lo dudo, señor Feijóo. Sobre todo, desde que el pasado 23 de enero usted reconociera todo un presidente del Gobierno de la Xunta, es decir, de un gobierno autonómico durante 13 años, que reconociera ante la jueza, que no sabe qué es un CECOPI. El señor Feijóo ante la jueza dijo, no sé lo que es un CECOPI. ¿Lo reconoció o no lo reconoció, señor Feijóo? No, pero dígame usted, ¿lo reconoció o no lo reconoció? Dígalo usted aquí arriba. Diga usted en la tribuna, ¿reconoció usted sí o no que sabía lo que era un CECOPI? ¿Mintió la jueza? ¿Está mintiendo a estas Cortes, señoría? Diga usted aquí si dijo ante la jueza que no sabía lo que es un CECOPI. No lo va a hacer, claro que no. ¿Cómo es posible que todo un presidente autonómico durante 13 años no sepa lo que es un CECOPI, ni cómo funciona un CECOPI, qué es lo que dijo ante la jueza, si estuvo presidiendo 8 CECOPIs mientras fue presidente de la Xunta de Galicia? Después de 13 años al frente de una comunidad autónoma, después de 13 años, el señor Feijóo no conoce aún cuáles son las principales responsabilidades que tiene un gobierno autonómico. En fin, es evidente que usted no es mejor gestionando que el señor Mazón o que el señor Mañueco. Todos los gobernantes del Partido Popular al final hacen lo mismo, asumen el cargo, pero no asumen ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera la conocen. Segundo lugar, incompetencia. Tapándolo todo. Ese es su manual de instrucciones. Antes se ha dicho por parte de otros intervinientes el accidente del Jack 42, el metro de Valencia. El metro de Valencia, fíjense, ha salido aquí, a tribuna, a criticar, por supuesto, al Partido Socialista, también a otros grupos valencianos, sobre el metro de Valencia, cuando ustedes destruyeron los vagones y varias pruebas periciales manipularon el contenido de la caja negra del tren, algo que resultó en el borrado de la información clave de ese accidente. Pero ¿cómo puede subir aquí a dar lecciones de transparencia, de rendición de cuentas y de colaboración con la justicia y con la investigación? Bueno, ya la Dana, en fin, creo que se ha dicho por parte de otros muchos intervinientes, pero sí me quiero centrar en el accidente de Angrois. Porque creo que lo tiene usted que recordar. Ustedes taparon pruebas, señor Feijóo. Ustedes taparon pruebas. Pusieron obstáculos a la publicación del informe de la Agencia Ferroviaria Europea que denunciaba la falta de independencia en esta investigación. Se negaron hasta en 4 ocasiones a crear, el señor Feijóo con su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, hasta en 4 ocasiones se negaron a crear una comisión de investigación. Y dijeron que no a que se abriera una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Un diputado de su grupo, señor Feijóo, aquí presente, dijo que crear una comisión para esclarecer las causas de un accidente ferroviario era, y cito textualmente, absurdo. Y una forma, y cito textualmente, de rebajar a este Parlamento a la nada. Esto es lo que dijo un diputado suyo, señor Feijóo. Y usted, señor Feijóo, también se opuso afirmando, y cito de nuevo en este caso al señor Feijóo, que no tenía sentido hacer ningún juicio paralelo fuera de los tribunales. Es decir, usted criticó exactamente lo que está haciendo ahora. Y yo me acuerdo perfectamente de esta situación. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué?
porque como secretario general del Partido Socialista fue precisamente una de las decisiones que tomé, que fue que el Partido Socialista apoyara la creación de una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois aquí en el Congreso de los Diputados. A diferencia de lo que usted hizo en el Parlamento gallego, que rechazó hasta en 4 ocasiones la constitución de esa comisión de investigación. Es decir, cada vez que les toca gestionar una desgracia, ustedes evitan afrontar la realidad, lo que hacen es taparla, no dar la cara. 79 fallecidos en el caso del accidente ferroviario del tren de Angrois. Y fíjense, algo que ha dicho el señor Puente en muchas ocasiones, en sus comparecencias. La entonces ministra de Fomento, la señora Pastor, y tampoco el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, tuvieron la mínima decencia de comparecer ante las Cortes Generales para dar rendida cuenta de este accidente ferroviario. El señor Puente y yo mismo aquí estamos dando la cara. Sobre las mentiras, señoría, es que hay ejemplos para dar y tomar, pero lo que sí que es evidente es que hay un patrón claro en la gestión por parte del Partido Popular allí donde tienen que gestionar emergencias. Cometen negligencias gravísimas, después hacen todo lo posible por taparlas y también lo ocultan con mentiras. Y si no, pues hacen algo que ha comentado algún otro portavoz y también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que es atacar a las víctimas. Creo que hay un momento en el cual ya ustedes no solamente tratan de deshumanizar junto con la ultraderecha a sus adversarios políticos convirtiéndonos en enemigos. Es que hacen lo propio con aquellas víctimas, aquellos familiares que no coinciden en la valoración que hacen sobre la gestión de estas crisis por parte suya. No me quiero referir a las víctimas del Jack 42, tampoco me quiero referir, por supuesto, al metro de Valencia, ni, bueno, en fin, a las residencias de Madrid, donde nada más y nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid les llama plataformas de frustrados. En fin, una cosa gravísima, que no ha encontrado el reproche de nadie del Partido Popular ante una acusación de tal calibre. Pero de nuevo me voy a referir a usted, señor Feijóo, porque ante las víctimas de Angrois usted las vejó, las maltrató de todo modo, señoría, y cuando encima, un tiempo después, les entrega la medalla de oro de Galicia, solo 3 de las 80 familias fueron a recogerla. 3. A las demás ni siquiera se les permitió acceder al acto. ¿Y sabe lo que dijeron esas víctimas, señor Feijóo? Fuimos tratados como terroristas. Eso es lo que usted ha hecho como presidente de la Xunta de Galicia ante un accidente que cegó la vida de 79 ciudadanos en nuestro país. Eso es lo que hacen ustedes en el Gobierno, pero cuando están en la oposición incluso es peor. Porque su respuesta es sencillamente, crispar, tratar de utilizar tragedias. Fíjese, le voy a leer algo que usted dijo, y le cito textualmente. El que quiera instrumentalizar un accidente ferroviario para convertirlo en un problema político o ir contra un partido determinado, no está prestando el respeto que necesitan las víctimas, el respeto que necesitan las familias o, desde luego, el respeto que merece Galicia. Estas son palabras suyas, señor Feijóo, el 23 de enero del año 2014. Y eso no es todo, por supuesto, efectivamente. Pues hagan lo propio, no desinformen, señoría, no utilicen bulos, traten de arrojar verdad y transparencia a una tragedia como esta. Respeten a las víctimas. Mire, durante la tragedia ferroviaria de Angrois, usted también afirmó, y le cito textualmente, y abro comillas, las prisas son contrarias a la investigación y las precipitaciones son contrarias al rigor que exige dar información definitiva y contrastada. Cierro comillas. Y que lo último que se debería hacer, y vuelvo a abrir comillas, es utilizar la tragedia para buscar rentabilidad política. Cierro comillas. ¿Qué ha sido de todo aquello, señor Feijóo? ¿Qué ha sido de esa moderación, de esa altura de Estado, de esa política para adultos? ¿Se la ha robado Ayuso, Abascal y Vito Quiles? Claro, por supuesto. ¿Es ignorancia o mala fe, señor Feijóo? Yo creo que es un poco de todo. Usted hace 2 semanas dijo que la inversión actual en mantenimiento ferroviario es, y abro comillas,
absolutamente insuficiente. Cierro comillas. Lo he dicho en mi primera intervención, creo que tenemos que abrir un debate sobre la inversión en el ferrocarril. Por supuesto, tenemos también, a la luz de lo que arroje la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, ver exactamente cómo podemos mejorar las garantías, las inspecciones en todo el sistema ferroviario europeo. Pero si a usted le parece absolutamente insuficiente, si los 76.000 euros que hoy dedicamos a cada kilómetro de vía son absolutamente insuficientes, usted, que pertenece a un partido de gobierno, bueno, ¿qué eran los 46.000 euros que dedicaba el señor Rajoy? Una negligencia criminal, supongo. En todo caso, siempre hay costes de oportunidad, señorías. Usted ha venido aquí, brazo grueso, efectivamente, pero ¿cuánto hubiera dedicado el Partido Popular al mantenimiento de las vías si hubieran estado al frente del Gobierno durante todo este tiempo? Porque, claro, ustedes, como ha dicho antes el portavoz de Esquerra Republicana, lo que prometen es bajar. Bueno, siempre bajan los impuestos cuando están en la oposición, luego ya cuando llegan al Gobierno es otra cosa. Pero bueno, vamos a dar por bueno ese argumento. Ustedes bajan los impuestos, se recauda menos en ingresos públicos, por tanto ahí tendríamos un problema, y luego ustedes van a la OTAN y dicen que por supuesto que se quieren gastar el 5% del Producto Interior Bruto en gasto militar. Por tanto, ¿qué quiere que le diga, señoría? Yo creo que lo que tendrían que hacer es efectivamente recortar pensiones, becas escolares, triplicar la deuda pública como usted hizo en Galicia o simplemente incumplir promesas como usted hace siempre, ¿no? Yo creo, señorías, con todo el margen de autocrítica, de mejora que tengamos, que desde luego gestionamos mucho mejor las crisis que ustedes. Y eso no es difícil porque nosotros seguimos unos principios muy simples, que es, 1, respetar a las víctimas, 2, fiarse de los expertos, 3, dar la cara, 4, decir la verdad y 5, asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades. Señora Abascal, de sus 20 minutos ha dedicado solamente 1 minuto al accidente ferroviario. Esa es la medida del respeto que tienen las víctimas el señor Abascal. Esa es la escala de la preocupación real por el tren de nuestro país. Y el resto de su intervención, bueno, pues ha sido lo de siempre, esparcir odio, bulos, insultos, desinformación, 2 labores que, por cierto, creo que en fin, le ha salido un competidor potente, ¿no?, a su derecha o, en fin, a su izquierda, no lo sé muy bien, el señor Feijóo dónde se sitúa. Pero empecemos por las mentiras, señor Abascal. Usted, en el minuto 2 de su intervención, ha hablado ya de la teoría del reemplazo, ¿no? Ha dicho que regularizar las personas migrantes es para ganar votos, cuando sabe perfectamente, además, que las personas con residencia no tienen derecho a voto, pero les da igual. Por cierto, que usted era parte del Partido Popular cuando se regularizaron a muchos migrantes en nuestro país. ¿Y usted qué pasa? ¿Que cayó? ¿Cayó? Claro, como calla, por ejemplo, cuando la voz de su amo le dice hay que imponer aranceles a Europa. Bueno, luego hablaremos de las redes sociales, ¿no? En todo caso, un bulo que ustedes han difundido, pero que también, desgraciadamente, de nuevo el Partido Popular ha propagado. Usted ha dicho que han aumentado las llegadas irregulares a nuestro país, y eso es otra mentira. Pero les da igual porque ellos están en otra cosa. Miren, yo simplemente para tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas, en 2025 han bajado casi un 43% respecto al año 2024. Gracias precisamente a una política pública omnicomprensiva, transversal, horizontal que tiene este Gobierno. Y por supuesto usted ha seguido manteniendo esa ficción imposible de que las personas migrantes vienen a cobrar paguitas y al mismo tiempo les quitan el empleo a los españoles. En fin, o una cosa o la otra, pero las dos son francamente imposibles, señora Abascal. Porque lo cierto es que hoy vivimos uno de los mejores momentos desde el punto de vista económico y también laboral de la historia económica de nuestro país o democrática de nuestro país. Es que tenemos una tasa de paro que está, bueno, pues como no ha estado en las últimas 2 décadas, por lo menos 17 años, que los inmigrantes representan, para información de sus señorías y también de los ciudadanos, el 40% del empleo creado desde la reforma laboral. El 40%. Eso significa que el 60% son personas de origen nacional. Es decir, los migrantes vienen a trabajar, a contribuir,
como lo hicieron, por cierto, nuestros abuelos y nuestros padres cuando migraron como consecuencia de la falta de oportunidades en la posguerra y la dictadura franquista. En todo caso, yo creo que su labor es otra, es la de expandir el odio. Hasta incluso, yo lo desconocía, pero bueno, he preguntado, usted ha hablado de un pequeño pueblo de Teruel de 300 habitantes que habían recibido a 30 personas migrantes. Entonces, bueno, yo he preguntado a ver exactamente a qué se refería. Pero es que hasta en eso el señor Abascal miente. Si es que les da igual, tanto al PP como a Vox. Realmente es difícil porque uno, tiene que estar constantemente desmontando todos estos bulos de Vox y del Partido Popular. Pero bueno, vayamos al caso. Estamos hablando, señor Abascal, usted lo sabe, de una pequeña localidad de Teruel que se llama Mora de Rubielos. Sí, que tiene 300 habitantes. No tiene 300 habitantes, perdón, tiene cerca de 1.700 vecinos. Y los únicos incidentes registrados para conocimiento de sus señorías y de los ciudadanos tras la llegada de esas personas, de esas 30 personas, no han sido problemas de convivencia. Lo que han sido el problema han sido las amenazas que recibieron el alcalde y los trabajadores del hotel después de que su partido, señor Abascal, afirmara que el Gobierno de España sería responsable de, y abro comillas, los machetazos de cada robo que hicieran. Y cierro comillas. En España no sobra nadie, señor Abascal. Si tiene que sobrar algo, es precisamente su odio. Un odio, por cierto, que ustedes expanden de manera sistemática en las redes sociales contra todo el que piense diferente, ¿no? Claro, da lecciones desde esta tribuna, señor Abascal, de libertad de expresión cuando ellos impiden que entren medios de comunicación que no les son afines en las ruedas de prensa y que les pregunten. Y persiguen precisamente a los medios de comunicación, a los periodistas de esos medios de comunicación que no les hacen, en fin, que no les siguen la corriente, ¿no? Bueno, yo creo que con amigos como usted, España no necesita enemigos, señor Abascal. Se lo he dicho en muchas ocasiones, el señor Orbán vota sistemáticamente contra los intereses de Europa, se pliega a los intereses de Putin en Ucrania. Usted apoya al presidente de Estados Unidos, al señor Trump, un presidente que amenaza con ocupar un territorio europeo, que se burla de la soberanía europea, que ha impuesto aranceles por un valor nada más y nada menos que de 18.200 millones de euros a nuestro campo y a nuestra industria y que el señor Abascal no ha dicho ni mu. Usted apoya incluso a este magnate, al señor Musk, un billonario que infringe constantemente las leyes españolas y además que está destruyendo la salud mental no solamente del conjunto de la ciudadanía, sino particularmente de los más vulnerables como son nuestros jóvenes, aquellos que tienen menos de 16 años. Claro que sí, ustedes se ríen, pero tenemos que hacer un debate honesto. Y, por cierto, no es un debate entre izquierda y derecha, es un debate social. Hay muchas familias, padres y madres, que votan al Partido Popular, incluso a su partido, señor Abascal, que están muy preocupados con los contenidos a los cuales acceden sus hijos e hijas en las redes sociales. No hay ley en las redes sociales, señoría. Es un Estado fallido y hay que tomar el control de las redes sociales, porque efectivamente se está haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas y particularmente de la gente joven. ¿O es que es libertad de expresión y es, por tanto, censura el prohibir, evitar el que se puedan manipular, como aquí se ha dicho esta mañana por parte de otros grupos parlamentarios, la imagen de nuestros menores haciéndoles estar desnudos en las redes sociales? ¿O es que es censurar la libertad de expresión el decirle a estos magnates que si hay contenidos que son falsos, que son zafios, que son de odio y que además están probados que son falsos, no los retiren, que asuman sus responsabilidades? ¿O es que es una censura? ¿O es que es una censura, señorías? ¿O es que es una censura decirle a estos tecnooligarcas que manipular los algoritmos para que se expandan mensajes de odio, de violencia, de pornografía y no la verdad, y que asuman la responsabilidad? Eso es censurar y limitar la libertad de expresión. Señorías, desde luego la verdad, señorías, desde luego la verdad no es ver cómo manipulan las imágenes de hijos e hijas de muchos de los que estamos aquí, de los 48 millones de españoles y españolas,
para someterlos a la desnudez y, por tanto, que se vea esa situación y esas imágenes en las redes sociales. Pero eso da igual. Eso da igual. Porque la ultraderecha, pues efectivamente, lo que hace es propagar esa desinformación, generar ese odio y también utilizar, por desgracia, a nuestros jóvenes para fines que nada tienen que ver. Fíjese, una de las cosas más interesantes que al menos a mí me ha pasado, y lo comparto con ustedes y también con los ciudadanos que estén viendo esta comparecencia. De las cosas más interesantes que ha pasado, de las reacciones sociales que he encontrado después de haber anunciado estas medidas, no la de los 16 años que efectivamente aquí se ha dicho por parte, creo que ha sido la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, se está debatiendo sobre la prohibición a 16 años del acceso a las redes sociales. Una de las reacciones más interesantes ha sido el de la propia comunidad científica y de la salud, los propios profesionales sanitarios. Ha sido gente que ha reaccionado positivamente a esta decisión. ¿Por qué? Porque son muy conscientes, somos perfectamente conscientes de lo que está en juego. Y lo que está en juego no es el bolsillo del señor Musk, lo que está en juego es la salud mental de la gente y particularmente de nuestra gente joven. Pero el señor Abascal, pues evidentemente, pues claro, vive de esto, vive de la desinformación, de propagar bulos. Antes se ha dicho por parte de algún otro parlamentario, pero, en fin, el Torquemada contra la corrupción, que es el señor Abascal, algunas cosas nos podría decir, ¿no? Ya no voy a remontarme ni al COVID, usted lo ha hecho, haciendo referencia al confinamiento. Imagínense ustedes en la pandemia un gobierno del Partido Popular con Vox, cuando critica a día de hoy aún el confinamiento que salvó cientos de miles de vidas en nuestro país. O sea, hubiera sido, en fin, es que yo no lo quiero ni imaginar. Pero, en fin, vamos a... Usted ha dicho, o han dicho, desde Vox, las redes sociales, desgraciadamente también con el apoyo del Partido Popular y de significativos portavoces del Partido Popular, tanto en redes sociales como en Telegram. Ustedes han circulado bulos como los siguientes a propósito de esta tragedia. Este es el nivel de respeto que tiene Vox y el señor Abascal a las víctimas y a sus familiares. Dijeron que el dinero de los españoles estaba destinando a la red ferroviaria de Marruecos, Egipto y Uzbekistán. Por supuesto, Marruecos tiene que estar en todas las ecuaciones. Eso no. Siempre con el señor Abascal, siempre tiene que estar Marruecos en todas las ecuaciones. Una información, por cierto, absolutamente falsa, de principio a fin, diseñada deliberadamente para cabrear a la gente, que es lo que le gusta al señor Abascal. Dijeron también que Bruselas nos había alertado de que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla estaba obsoleta y que nos había ofrecido más de 100 millones de euros para arreglarla. Otra mentira. Esto ya le he respondido al señor Feijóo cuando le he dicho que lo que hizo el Gobierno de España fue precisamente solicitar esos fondos FEDER para actualizar y modernizar esa vía entre Madrid y Sevilla. Vox dijo que había incidencias previas en la vía accidentada que no habían sido atendidas, algo que también he explicado es absolutamente falso. Dijeron también que más de la mitad de los trenes de inspección ferroviaria se encuentran fuera de servicio. Incluso yo creo que lo ha vuelto a decir, o ha sido el señor Feijóo, ya no me acuerdo. Uno de los dos ha dicho este bulo, cuando en realidad los 4 que existen, tanto los que son auscultadores como también el Tango 106, están en funcionamiento, como el señor Puente ha dicho, y léanlo ustedes en las actas de los debates y las comparecencias que tuvo en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Es que no deja de llamar la atención que ustedes soliciten comparecencias, pero luego da igual, es que no rectifican ninguno de los bulos pese a que se desmientan y se pongan negro sobre blanco cuál es la realidad de las cosas. Ha llegado a decir el señor Abascal incluso que Adif había tardado más de 2 horas en tener conocimiento del accidente y que por culpa de ese retraso había muerto mucha gente. Esto lo ha dicho Vox, señorías, cuando en realidad, como he dicho en mi primera intervención, se tardaron minutos, por supuesto minutos muy largos para las propias víctimas y también para sus familiares y que he explicado en la intervención inicial. El señor Abascal, en fin, en un momento de extrema fragilidad e incertidumbre, en el que la gente lo que necesita es información contrastada, verificada, pues se dedicaron de nuevo a desinformar para generar miedo, división y odio.
La pena de todo esto, señorías, y es lo que me gustaría también compartir con los ciudadanos que nos estén siguiendo, es que este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad, es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Porque la señora Esther Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Ahí están sus tuits, dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Señora Abascal. Sí, es muy triste. Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesto a creer cualquier cosa, pero yo espero que haya una mayoría de españoles y españolas que, por supuesto, rechace esta... Ya veremos, señorías, ya veremos. En todo caso, el señor Abascal viene aquí, un hombre pulcro, limpio, no es corrupto, todos somos corruptos, él es Torquemada. En fin, es una persona aseada, que ha trabajado de sol a sol. En fin, todos los líderes ultra, a lo largo de la historia, son iguales, tienen el mismo patrón. Llegan a la política diciendo que van a proteger los bolsillos de los trabajadores y al final son los únicos que se acaban forrando a costa del bolsillo de los trabajadores. El otro día, señora Abascal, Señora Aguirre, por favor. Señora Abascal. Debe ser muy importante lo que... Pero bueno, es que pasó desapercibido, pero a mí me llamó profundamente la atención porque claro, hace poco hemos sabido, a través de la prensa, yo no sé si es verdad, señora Abascal, la verdad es que me parece un escándalo. Sobre todo, más escandaloso si sube aquí a dar lecciones a las diputadas y diputados que, en fin, sabemos lo que gana cada cual. Es que hace poco, no sé, supimos a través de la prensa que su principal asesor, un tal Méndez Monasterio, cobra 26.700 euros al mes de Vox por sus servicios. ¿Es cierta esta información, señora Abascal? Porque la pregunta que yo me hago no es la de Méndez Monasterio, porque si el asesor cobra este dineral, ¿cuánto cobra el asesorado? Porque este es el problema, señora Abascal, que usted sube aquí, nos da lecciones como un Torquemada cualquiera de que todos somos corruptos, salvo usted y su partido, y resulta que lleva ya unos años al frente de Vox y todavía no ha revelado cuánto gana usted como presidente y dirigente del partido de la ultraderecha. Dígalo. Suba usted aquí. No me diga. Yo lo que no le acepto... A mí me podrá criticar lo que quiera, señoría, pero usted no me haga ese gesto porque yo creo que, al igual que usted pide transparencia, yo también le exijo transparencia. Porque claro, si su principal asesor cobra 26.700 euros al mes, ¿el asesorado cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Dígalo, suba aquí y diga cuánto cobra. De verdad, señora Abascal. Porque 26.700 euros al mes no es la España que madruga, señora Abascal. Hay que tener cara. Pero antes no sé qué portavoz ha dicho y me parece importante también, porque claro, es que estos Torquemadas son de verdad, porque claro, resulta que ellos hablan, azuzan ese miedo, ese odio, y resulta que hay una organización que yo desconocía, una organización que son las juventudes, ¿no?, de Vox, que se llaman, ¿cómo se llaman? La Revuelta. La Revuelta. Bueno,
Resulta que nos hemos enterado de un saqueo moral, de apropiarse del dolor ajeno, de traicionar la confianza de la gente. Ustedes utilizaron la solidaridad, señora Abascal, de miles de ciudadanos en lo peor de la Dana de Valencia para hacer negocio, humillando a las víctimas y a los ciudadanos que de buena fe quisieron ayudar, al grito de solo el pueblo salva al pueblo, criticando a las instituciones y a ONGs como Cruz Roja o Cáritas. Y ustedes se quedaron con el dinero a través de una organización juvenil. Y viene usted aquí, a tribuna, a dar lecciones de qué, señor Torquemada. Si usted no puede dar lecciones de nada, señoría. Si ustedes no han llegado al gobierno y ya están corrompidos. Usted, señora Abascal, según Montserrat Lluís, secretaria general adjunta de Vox, usted, señora Abascal, le repito, según Montserrat Lluís, secretaria general adjunta de Vox, estaba al tanto, y cito textualmente, de los pormenores del caso, y que calificó a su partido, y le cito textualmente a esta señora, la casa de Tócame Roque. Como también dijo que Revuelta, su rama juvenil, era un satélite de Vox. La misma organización, por cierto, Revuelta, que utilizó para asediar la sede federal del Partido Socialista junto con grupos neonazis. Estafan con la solidaridad de día e incendian las calles de noche. En todo caso, para mí, lo más vergonzoso no es la ultraderecha de Vox y los grupos neonazis. Lo más vergonzoso es ver a todo un jefe de la oposición utilizar el galgo de paiporta para subir aquí y tratar de criticar al presidente del gobierno. Lamentable, lamentable, lamentable. Ha habido, por parte de algunos intervinientes, ha habido, no sé, yo creo que da la sensación en algunas ocasiones que los políticos solamente creen en una forma lineal de hacer política y de que todo está vendido ya. Y de que este gobierno, el gobierno que precisamente lo que está haciendo es ser un dique de contención contra la reacción allí donde hay gobiernos del Partido Popular con Vox, pues no está haciendo nada por... No, perdonen, este gobierno está evitando el que el retroceso en nuestro país sea una realidad, precisamente defendiendo con leyes, con medidas, con políticas, lo que el Partido Popular y Vox quieren desmantelar. Y yo no sé qué harán los ciudadanos y ciudadanas en julio de 2027 cuando haya unas elecciones generales. No lo sé. Lo que sea será bueno porque es lo que ellos democráticamente han o habrán elegido. Y yo nunca pondré en cuestión la legitimidad del presidente o presidenta futuro del Gobierno de España. Lo que sí que digo es lo siguiente. Aquellos grupos de izquierda que dicen que este Gobierno es el que tiene la culpa y la responsabilidad de que crezca la ultraderecha, mienten, mienten. Que quien tiene la responsabilidad del crecimiento de la ultraderecha no es quien con políticas y con ideas y con palabras pone freno a esa ultraderecha, sino quien pone la alfombra roja a la ultraderecha y es la gente del Partido Popular. Porque además, señorías, la gran lección que hay que sacar de todo esto, y no es solamente de las elecciones de 2023, sino antes, porque ha habido también otras muchas administraciones donde el Partido Socialista fue primera fuerza y el Partido Popular pactó con Ciudadanos y con Vox, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, para hacer alcalde al hoy presidente de Aragón. La realidad, señorías, es que el problema siempre ha sido para el Partido Popular que gobierne la izquierda, que gobierne el Partido Socialista, no gobernar con Vox. Por supuesto, yo lo tenía muy claro, podrán gobernar con Vox siempre que les dé la suma. Da igual lo que digan, porque el problema no es un problema de alianzas, es un problema de política y de políticas. Si se está a favor de la gente o se está a favor de las élites, como hacen ellos allí donde gobiernan.
La señora Martínez, de Sumar, pues habla de los servicios públicos y efectivamente yo creo que es importante, que tenemos que fortalecerlos. Yo creo que es importante, lo he dicho antes en mi intervención, hemos aumentado la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria, hemos reforzado también hemos reforzado todo el sistema ferroviario, pero en el acuerdo que ha alcanzado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ahí están los compromisos de continuar aumentando la inversión en mantenimiento, de reforzar las plantillas de Adif y de Renfe y, por supuesto, también el de reforzar esa autoridad estatal que se ha aprobado precisamente, como he dicho antes, con el voto en contra de Vox y del Partido Popular. Bueno, creo que también es importante volver a recordar, señora Martínez, que ahí están las medidas del Real Decreto Ley de este Gobierno, 20 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas, por supuesto también a la espera de cuál sea el informe de la CIAF para poder hacer las mejoras que sean oportunas en un sector o en una red, la red ferroviaria, que desde luego creo que es una red que pese a las dificultades que está atravesando, pese a las mejoras que sin duda alguna necesitan, creo que es una red muy segura, una red fiable en nuestro país, sobre todo si lo comparamos con otros países no tan lejanos como los europeos. Usted ha hecho referencia también a la política migratoria, ha hablado efectivamente del discurso ultraderechista que por desgracia no solamente tiene el PP, sino también tiene Vox, y eso me sirve para recordar cuál es la política que estamos haciendo. Yo lo he comentado en muchas otras ocasiones. Cuando llegamos al Gobierno en 2018 no teníamos ni el mando único de la Guardia Civil, que fue fundamental, por ejemplo, para hacer frente a la crisis de los cayucos en Senegal, cuando el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero. Se desmontó, se desmanteló por parte del señor Rajoy al frente del Gobierno y nosotros tuvimos que volver a reconstruirlo y hemos fijado siempre los siguientes ejes de política migratoria. En primer lugar, la cooperación con los países de origen y de tránsito, y ahí están los resultados, con Mauritania, con Senegal, con Marruecos, con todos los países que son geográficamente cercanos a España. Han caído, y lo saben bien además los diputados y diputadas de las Islas Canarias, pues a más de un 60% llevamos en lo que va de año de caída de las entradas irregulares en las Islas Canarias, más de un 50% en la península. Es cierto que tenemos un repunte en las Islas Baleares y esperamos que, junto con Argelia, podamos resolver esta cuestión. En ello está, por supuesto, el ministro del Interior y, por supuesto, también el ministro de Asuntos Exteriores y yo mismo. Segundo, por supuesto, luchar contra las mafias, pero al mismo tiempo que luchamos contra las mafias, activar y articular medidas de políticas migratorias circulares regulares porque se necesitan en nuestro país. Son los propios empresarios los que nos están pidiendo ese talento, esa mano de obra para sectores tan importantes como, por ejemplo, el sector de la construcción. Aquí se critica, y mucho, el alza de los precios, pero necesitamos también mano de obra en el sector de la construcción y eso, bueno, pues tiene también mucho que ver con el aporte de la migración. Hay, lo hemos dicho en otras muchas ocasiones, sectores donde efectivamente la migración pues, cobra un valor diferencial que creo que tenemos que poner y reconocer, tanto desde el punto de vista de las políticas sociales, del sector de la hostelería, del sector turístico y también del sector de la construcción. E insisto, estamos hablando del 40% de los nuevos empleos creados desde la pandemia. El 60% restante son empleos de personas nacidas en nuestro país. Junto a ello, pues evidentemente la solidaridad europea con el Pacto de Migración y Asilo y finalmente también, como he dicho antes, el control de fronteras. Y sobre las redes sociales, señoría, que va a ser objeto, estoy convencido, de muchísimo debate en esta Cámara, porque es un tema que afecta a todos. Yo comparto completamente su análisis. También le quiero decir, señora Martínez, que este es el Gobierno que aprobó el impuesto digital. Y eso también nos está costando algún que otro disgusto, vamos a decirlo así, con otras administraciones. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que, en fin, tenemos muy claro cuál es el camino a seguir y uno de los, yo creo, retos que tenemos en Europa es, si no hay una unanimidad dentro del Consejo Europeo, crear una coalición de voluntarios en el ámbito digital para poder articular respuestas comunes, conjuntas, a nivel europeo, por parte de países importantes, como es, por ejemplo, el caso de España o Francia, que también ha prohibido el uso de redes sociales a los menores de 16 años, y otros países que, por cierto, le diré, no son ni de izquierdas o de derechas, son de izquierdas o de derechas, pero están comprometidos con la salud mental y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
Al señor Rufián, pues sobre la política migratoria, recordarle lo que he dicho antes a la portavoz del Grupo Parlamentario Sumar. Creo que lo más relevante es que si nos comparamos con otros países europeos que están gobernados por la ultraderecha y que utilizan trampantojos como pueda ser la externalización de las repatriaciones, creando centros de atención a migrantes fuera del territorio de esos países, al final, si uno ve exactamente cuál es la evolución de la entrada de migrantes irregulares, es mucho peor. Es peor, están en incrementos positivos y no en reducciones como las que tenemos en nuestro país. Aquí se ha dicho por parte del Grupo Parlamentario Popular y también de Vox que lo mejor para controlar la migración irregular es mandar fragatas y a la Armada a las Islas Canarias, al Estrecho de Gibraltar, para tratar de evitar la llegada de cayucos. Y creo que eso fue desmentido precisamente por el propio GEMAT cuando dijo que es justamente lo contrario, porque hay que respetar las leyes del mar. Yo creo que la mejor manera de luchar contra esa migración irregular es, sin duda alguna, cooperar y colaborar con los países de origen y de tránsito, que es lo que estamos haciendo. Por supuesto, también articular agendas positivas con estos países, generar las condiciones de desarrollo económico para que los jóvenes y no tan jóvenes no se vayan de estos países, y eso es lo que estamos haciendo en países como Mauritania, como Senegal, como Gambia, y, en fin, lo dice en muchas ocasiones la señora Valido de Coalición Canaria, con la extraordinaria complejidad del Sahel que a nadie se le escapa, ¿no? Pero, de nuevo, señor Rufián, y yo lo comparto con usted, bueno, pues el debate sobre la política migratoria no es exclusivo de la política migratoria. Tenemos un reto demográfico bien importante, no solamente de despoblación en buena parte de provincias de nuestro país, sino desde el punto de vista no de España, sino de Occidente en su conjunto, ¿qué hacemos ante este invierno demográfico? Y, bueno, pues hay países, también gobernados por la ultraderecha, que dicen vamos a cerrar el aporte de la migración y nos vamos a centrar sola y exclusivamente en las políticas de natalidad. Bueno, lo que se ve, la experiencia, los resultados de esa política de natalidad son un absoluto naufragio. Hay que hacer las dos cosas, hay que apostar por las políticas de familias, como está haciendo este Gobierno, y también, lógicamente, apostar por una política de migración ordenada, regular, segura, respetuoso con los derechos humanos y acorde con las oportunidades y las necesidades de desarrollo económico en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo. Ayer salió una información muy importante, y es que gracias a los permisos de paternidad y maternidad en nuestro país, que se han extendido y que se han equiparado, España es el país donde más uso se está haciendo de esos permisos de paternidad y maternidad. Bueno, pues son transformaciones estructurales que está haciendo este Gobierno y que, lógicamente, tienen que ir acompañadas de lo otro, porque al final, fíjense, y yo sé, señor Rufián, que usted comparte este análisis. Al final, señorías, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que más del 90% de los migrantes que viven en nuestro país han entrado por vías regulares. Estamos hablando poco más de un 5% del total de migrantes. En segundo lugar, estamos hablando de que el 10% de los ingresos de la Seguridad Social los aportan los migrantes y que solamente representan el 1% del gasto social total del conjunto de la Administración General del Estado. Pero ese ángulo, que es el ángulo pragmático, digamos, de una sociedad desarrollada que necesita el aporte de la migración para continuar creciendo, continuar financiando nuestro estado del bienestar, pues no es suficiente. Y a mí me parece que el más importante es el que en muchas ocasiones su partido y también este Gobierno y los grupos parlamentarios que representamos a este Gobierno defendemos, y es pues una cuestión de humanidad, de derechos humanos. Detrás de las personas de los migrantes hay personas. La forma en la que el señor Abascal habla de los menas, de manera deshumanizada, no deja de generar zozobra y pena el que en el siglo XXI, en el año 2026, haya todavía grupos parlamentarios que traten así y que se dirijan así a menores, que la mayor parte de ellos lo que hacen es huir de injusticias, de falta de oportunidades en sus países y que, por cierto, están aportando a nuestro país su conocimiento y su fuerza laboral. Señor Rufián, sobre Rodalíes, usted ha dicho que el señor Puente puede tener responsabilidades. Bueno, saben que
En fin, me gustaría hacer algunos apuntes a algunas de las cosas que ha dicho su señoría, ¿no? Como sabe, señor Rufián, el día 20 de enero, ¿no? Fruto de los desprendimientos causados, por cierto, por lluvias muy persistentes en Cataluña en las semanas previas, se produjeron 2 accidentes en la red de rodalíes en Cataluña, el de la R1 sin mayores consecuencias y el de la R4 a la altura de Lleida, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un maquinista del tren que en ese momento pasaba por la vía. Bueno, estos incidentes en estas líneas lo que provocó fue la organización de un dispositivo extraordinario de más de 300 personas para resolver los problemas causados por la borrasca Harry, ¿no? En fin, no podemos, yo creo que, olvidar, y creo que esto es algo que el señor Puente, el ministro Puente, ha dicho en sus comparecencias, tanto en las Cortes, en el Congreso de los Diputados como el Senado, ¿no? Hay una situación meteorológica extrema que particularmente el Mediterráneo español está sufriendo, que llevó a activar, por cierto, el máximo aviso por lluvias en aguas y comarcas de la provincia de Girona y también amarillo en todo el litoral y el prelitoral catalán. Simplemente para que nos hagamos una idea, aunque son datos que lógicamente ustedes ya conocen porque ha compartido el ministro Puente, se inspeccionaron 70 puntos y se detectaron 30 de alto riesgo, donde evidentemente hemos actuado de forma urgente. Estamos hablando de taludes y también de zonas de potencial desprendimiento. El martes 27 de enero se iniciaron los trabajos de reparación del muro que ocasionó este grave accidente de Lleida. Es cierto que, y usted lo sabe, señor Rufián, están siendo muy complejos por el estado en el que se encuentra ese talud, pero avanzan a buen ritmo, es lo que me gustaría compartir con usted y también con los ciudadanos. Y para garantizar esa movilidad de los usuarios, antes ha habido algún otro portavoz que ha hecho referencia a ello, pues el Ministerio, con el señor Puente a la cabeza, pues han habilitado 10 planes alternativos de transporte, 150 autobuses, más de 600 personas movilizadas para ofrecer apoyo e información sobre el terreno y reducir las afecciones de servicio. Pensando especialmente en las familias y las víctimas, antes he hecho referencia, en el Consejo de Ministros del 27 de enero aprobamos las medidas urgentes de apoyo a las víctimas por los accidentes de Adamuz y de Lleida. Y yo creo que hemos respondido, señoría, con todas las dificultades, de la manera más ágil posible, pero siempre lo hemos dicho, no lo hemos escondido. Ha hecho referencia también en sus declaraciones y comparecencias el señor Puente. Los problemas en la red de rodalíes tienen, más allá de esta coyuntura, una dimensión estructural que este Gobierno está empeñado en resolver. Son el resultado de una combinación de una infraestructura vieja, a la cual usted ha hecho referencia, a cuellos de botella en los túneles centrales y a una larga etapa, y me van a permitir, porque tendremos también que compararnos con lo que había antes, de baja inversión, problemas a los que este Gobierno está dando y va a seguir dando respuesta. Fíjense, para que nos hagamos una idea, señor Rufián, de cuál es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España y en particular el ministerio que dirige el señor Puente. Este ministerio está destinando la mitad de toda la inversión a la red de rodalíes en Cataluña. Estamos hablando de la mitad de toda la inversión del Ministerio de Transportes está focalizada en rodalíes. Por tanto, frente al abandono de épocas pasadas y sin caer en la autocomplacencia, sí también quiero compartir con usted que estamos poniendo muchos recursos. Por otro lado, me gustaría también compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Y es que, bueno, las infraestructuras que otros dejaron envejecer son hoy más vulnerables precisamente por la emergencia climática, ¿no? Por tanto, son más vulnerables que hace 30 años, no porque llueve de forma mucho más intensa, porque llueve de manera más concentrada y más impredecible. Y si no me creen, ahí están los datos. Cataluña ha registrado su invierno más lluvioso de estos últimos 30 años. El invierno más lluvioso de estos últimos 30 años. Sí, le iba a pedir, presidente, que esperara un segundo, por favor. Un segundo. Repito, el invierno más lluvioso de estos últimos 30 años se ha registrado en Cataluña. Según datos de la agencia Meteocat, la semana anterior al accidente se produjeron las mayores precipitaciones de lluvia en los últimos 76 años en Cataluña. Las mayores precipitaciones en 76 años en Cataluña la semana previa al trágico accidente de rodalíes. Hoy mismo
como saben, llega a Cataluña la 8ª borrasca en lo que llevamos de año. Llevamos poco más de un mes y 15 días. La borrasca que han llamado Nils, que vuelve a activar avisos por lluvias intensas, por fenómenos adversos. Esta es la realidad, no es una hipótesis, no es un escenario futuro y, por tanto, tenemos que decirlo con toda claridad. Cada euro que invirtamos en prevención, en adaptación y en resiliencia al cambio climático, yo creo que es un euro ahorrado en reconstrucción, en indemnizaciones, en emergencias y, por supuesto, en vidas, en vidas. Esto salva vidas y es lo que tenemos que tener todos en mente. Por eso creo que ahora mismo, y miro a la señora Narbona, que preside esa comisión, y también a la vicepresidenta tercera, es muy importante el que logremos ese pacto de Estado, ese acuerdo de país, como queramos llamarlo, pero necesitamos un gran acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias, ojalá también de las instituciones, frente a la emergencia climática. Un acuerdo que apoyan, a mi juicio, los ciudadanos, la sociedad civil y también, por supuesto, los expertos. En los últimos... Los datos están ahí. El 75% de los españoles, por tanto, no estamos hablando de izquierda o de derecha, el 75% de los españoles está a favor de que todas las fuerzas políticas suscribamos este gran acuerdo frente a la emergencia climática, de adaptación y de mitigación a una realidad que está superando todas las previsiones científicas. No desmantelar el Pacto Verde, como pide la ultraderecha y dice que sí el Partido Popular. Y así lo sienten también muchos alcaldes, de todos los colores políticos, señorías, cuando ven cómo cada verano es más largo, cada sequía es más dura, cada episodio de lluvias extremas es más destructivo. No estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de realidades. Y esa, bueno, pues es una inundación que entra en una casa, un incendio que obliga a evacuar un municipio, como ha pasado este verano, es una vía férrea que colapsa bajo lluvias cada vez más violentas, es una realidad que no espera a que resolvamos nuestras batallas partidistas. Y, por tanto, es un pacto que va mucho más allá de los ciclos de la gente electorales, porque es un pacto que tiene en el centro a la gente y a su seguridad y a su vida. La señora Nogueras, bueno, habla de que la situación es grave, por supuesto que lo es, faltaría más, antes la he descrito. Dice la señora Nogueras que nosotros estamos en debilitar y en destruir. Bueno, yo creo que estamos antes al contrario, en construir y en fortalecer. Habla de desigualdad, poco menos, o sea, un país que crece al 2,8%, que ha creado en el año 2025 605.000 empleos nuevos en nuestra economía, que concentra el 40% del total de creación de empleo de Europa. Hombre, tendrá dificultades, yo no digo que no. ¿Sufriremos desigualdades? Por supuesto que sí. ¿Tendremos que defender y fortalecer los servicios públicos? Claro que sí, en eso está este Gobierno. Pero no se puede decir, señoría, que es un país que reparte pobreza, cuando tenemos, siendo todavía elevados, en mínimos históricos, la desigualdad y la pobreza en nuestro país gracias a las políticas de redistribución que está haciendo nuestro Gobierno. Claro, usted dice, hay que reforzar el estado del bienestar. Usted no está de acuerdo con el escudo social, no está de acuerdo con los desahucios. Bueno, bien, yo no lo comparto, lo rechazo frontalmente, pero permítame que le diga, señoría, este Gobierno ha puesto encima de la mesa una quita de la deuda que permitiría aliviar la carga financiera de comunidades autónomas altamente endeudadas, como pueda ser, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña. O también hemos puesto encima de la mesa una propuesta de financiación autonómica que aumenta nada más y nada menos que en 21.000 millones de euros los recursos que ponemos para fortalecer a los servicios públicos en manos de las comunidades autónomas. Y, hombre, tendría algo más de credibilidad por parte suya si dice que está dispuesto a negociar y a acordar y aprobar esa quita de la deuda y ese nuevo sistema de financiación autonómica también para Cataluña. Pero, claro, decir que no se está de acuerdo con este sistema y se queja del escaso fortalecimiento de los servicios públicos en nuestro país, creo que es incoherente, señoría. Que Cataluña es una economía potente que merece toda la pena, pues es que no puedo estar más de acuerdo y, desde luego, estoy en desacuerdo con la gestión que se está haciendo por parte de las fuerzas progresistas que están articulando una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. En todo caso,
señora Nogueras, yo sí estoy de acuerdo contigo en que este Gobierno ha venido asumiendo una deuda histórica arrastrada por otros gobiernos en la financiación ferroviaria de Cataluña. Lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Y creo que es importante que hagamos un repaso también para que los catalanes y catalanas sepan de dónde venimos. Venimos de un plan, el del año 2008-2015, de Rodalíes, que anunciaba una inversión de 4.000 millones de euros, pero que quedó en una ejecución paupérrima, de un 10% cuando gobernaba el Partido Popular y el señor Rajoy. Y fíjese si hay un dato estremecedor, que creo que ha sido el señor Rufián quien ha hecho referencia a ello desde esta tribuna. En fin, no existe en toda la red de Rodalíes un solo tren adquirido en los 15 años que ha gobernado el Partido Popular, primero el señor Aznar y el señor Rajoy posteriormente, adquirido por la Administración General del Estado. Este era el punto de partida, señorías, que nosotros nos encontramos en el año 2018. Por tanto, yo coincido con usted, hay un déficit acumulado también en Cataluña, tan prorrogado en el tiempo, que evidentemente deja cicatrices que son difíciles y que exigen mucho tiempo el poder subsanar. Bueno, seguramente podremos discutir qué cosas podríamos hacer mucho mejor y yo estoy, por supuesto, abierto a escuchar esas propuestas. Pero no me podrá negar, señoría, que, hombre, que en ejecución sí hemos actuado. El plan de Rodalíes, que se lanzó en el año 2020, movilizaba, usted ha hecho referencia a ello, 6.000 millones de euros, de los cuales ya se han adjudicado 4.200 millones de euros. En fin, ya que algunos tienen una memoria selectiva, este plan, quiero recordar, fue acordado por el presidente Torra, cuando era presidente de la Generalitat de Cataluña, y se continuó desplegando también con el presidente aragonés al frente de la Generalitat de Cataluña. Y que se apoyaba, por cierto, a mi juicio, de manera acertada, en 6 pilares muy claros. 1. Reforzar la fiabilidad y el mantenimiento, 586 millones de euros, de los cuales ya hemos ejecutado, señoría, el 97%, que han permitido, por ejemplo, más de 260 actuaciones sobre vías, puentes, túneles, energía, señalización. Junto con ese refuerzo de la fiabilidad y el mantenimiento, modernizar las estaciones, 400 millones de euros adjudicados, más de 140 actuaciones entre obras finalizadas en marcha y nuevos edificios. 3. Mejorar la información al viajero. Ahí está, por ejemplo, todas las herramientas digitales, la información en tiempo real y la integración en la T-Mobilitat. 4. Ganar capacidad, 1.340 millones de euros, la mitad ya de ellos ejecutados en duplicaciones de línea. 5. Planificar actuaciones, 13 estudios informativos en marcha, 20 actuaciones en estudio para diseñar la red de las próximas décadas. Y 6. Renovar el material, 1.207 millones de euros destinados a nuevos trenes, la incorporación este mismo año de las primeras unidades de los 110 trenes adquiridos, ¿no? Con esto, señorías, no estoy cayendo en la autocomplacencia, soy muy consciente de lo que queda por hacer. Nuestro compromiso con Rodalíes no acaba ahí. Hemos impulsado un plan, yo creo que el más ambicioso de la historia, el Plan Rodalíes 2025-2030, que alcanza ya los 8.000 millones de euros, es decir, 1.700 millones de euros frente al que pactamos con la administración del presidente Torra, ¿no? En definitiva, yo creo, señora Nogueras, creo que hay 3 palabras que resumen nuestro compromiso, que es, o nuestra acción, que es compromiso, que es diálogo y que es autogobierno. Yo creo que también en el ámbito del autogobierno, señorías, hemos dado pasos muy sustantivos, lo recordaba antes la vicepresidenta primera, gracias a la constitución de esa empresa mixta para la cesión de Rodalíes y que ya está puesta en marcha desde este mes de enero. Por tanto, este Gobierno invierte, actúa para paliar un déficit histórico, para mejorar el servicio de Rodalíes. Yo creo que estamos en el camino correcto. Evidentemente nos queda muchísimo por hacer, señorías, pero creo que la voluntad, los recursos y la orientación es la acertada. La señora Aizpurua hace una reflexión sobre la emergencia climática que yo comparto. Habla y también le extiendo la mano a que podamos articular ese gran acuerdo de país, ¿no?, frente a la emergencia climática. Ha hecho referencia a la movilidad sostenible, a la clarificación por parte de la CIAF de todos los aspectos vinculados con esta tragedia, a tomar medidas. Yo creo, señoría, que, lo he dicho antes, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo.
no lo he dicho yo, lo dice el 9º informe de la propia Comisión Europea, también distintos estudios de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. El año pasado nuestro sistema fue el más fiable de toda la Unión Europea y el quinto del mundo desde el punto de vista de puntualidad. Es un sistema, pues, como he dicho antes, extenso. Un momento, por favor, señor presidente. Señorías, señor Conde, silencio, por favor. Hay reducciones temporales de velocidad, parones para actuar sobre la catenaria, desvíos puntuales para actualizar la infraestructura, pero entiendo, y es lo que he dicho en mi primera intervención, que no son disfuncionalidades, al contrario, son parte del funcionamiento de un sistema complejo, permanentemente supervisado, que efectivamente detecta y actúa y corrige cuando se producen estas incidencias, ¿no? Sobre los datos de inversión tampoco quiero extenderme porque están referidos en mi primera intervención. Pero usted dice que tenemos que hacer más medidas progresistas para proteger a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Habla del debate sobre las redes sociales. Yo creo que el Gobierno de España está liderando junto con otros países europeos este debate. Pero, por ejemplo, en el sistema financiero usted me reprocha, yo creo que, este es uno de los pocos países que tiene o cuenta con un impuesto a la banca, gracias también a que ha habido una mayoría parlamentaria que ha propiciado tener ese impuesto a la banca, y ha habido otros grupos parlamentarios que evidentemente han votado en contra. Cada cual defiende los intereses que defiende. Pero sí quisiera recordarle, cuando hablaba precisamente del rescate del sector financiero que no ha sido devuelto a los ciudadanos, que una de las principales medidas que ha tomado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha sido precisamente esa, el situar en la empresa pública Casa 47, en honor al artículo 47 de la Constitución, todos esos activos del llamado Banco Sareb, del Banco Malo, que efectivamente implicó el rescate financiero y de esos activos inmobiliarios en la época en la que el Partido Popular gobernaba nuestro país, ¿no? Hay cosas en las que puedo estar más o menos de acuerdo, pero creo, señoría, que hay cosas en las que nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, y usted es consciente de ello cuando ha explicado cuál es la posición que tiene su grupo en relación con los desahucios y también en la crítica, en el reproche justo o justificado que hace sobre esta retórica de la ocupación que hace la derecha, la ultraderecha y algún otro grupo parlamentario más de corte nacionalista, ¿no? Pero yo creo que ahí usted mismo se está dando la respuesta. Este es un gobierno que, por supuesto, plantea soluciones, lo hizo también con la Ley de Vivienda, permite a las comunidades autónomas articular medidas para parar todas estas situaciones de emergencia habitacional, de descontrol de los precios, de alojamientos turísticos. ¿Y cuál es la realidad que nos estamos haciendo? Que no por una cuestión de interés general, sino por un boicot ideológico, no están aplicando esa Ley de Vivienda. El Gobierno de España lo que hace es proponer medidas a sus señorías, a los grupos parlamentarios, para superar ese boicot, ese bloqueo que están haciendo los gobiernos del Partido Popular con Vox, pero necesitamos la mayoría parlamentaria de esta Cámara. Y ahí, señoría, pues evidentemente creo que lo relevante es que trabajemos todos, que tengamos un ejercicio de empatía para poder llegar a un acuerdo y efectivamente dar respuesta a aquellos colectivos que más necesitan del compromiso de lo público, ¿no? Por tanto, avanzar en leyes, consolidar derechos, gestionar los fondos europeos para acompañar esas reformas y esas transformaciones que estamos haciendo, o defender la política europea e internacional que está haciendo este Gobierno, me parece que es un propósito de legislatura más justificable que cualquier otro, sobre todo cuando uno ve qué es lo que está pasando en el mundo, y no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. La señora Vaquero, del Partido Nacionalista Vasco, creo que ha habido alguna cosa que ya he respondido. También ha hecho usted referencia al corte de suministro eléctrico y me recordaba precisamente la vicepresidenta tercera que el Gobierno ha identificado, lo digo para poner en común, recordar qué ha hecho este Gobierno y también qué ha hecho esta Cámara, ¿no? El Gobierno identificó las causas del cero eléctrico del 28 de abril de 2025 y no lo hizo un año después, no 6 meses después, cuando pasó la primera tormenta mediática. Apenas 49 días después, efectivamente, los criterios técnicos, los servicios técnicos dieron con las razones, con la causa, y de hecho
A ese informe han tenido acceso, bueno, pues todos los grupos parlamentarios, señoría, también el Partido Nacionalista Vasco. Ese informe, que ha sido publicado, que es claro, que es técnico, que es comprensible, dice que se produjo un problema que tuvo distintas causas. Tuvo, en primer lugar, una insuficiente capacidad de control de tensión, ya fuera por programación insuficiente o por incumplimientos en su prestación. 2, varias oscilaciones que generaron, en este caso, un estrés adicional sobre el sistema. 3, la desconexión prematura de centrales antes de superar los umbrales normativos, lo que desencadenó una desconexión en cadena que desembocó en un apagón como el que conocimos ese 28 de abril. Estas fueron las causas, han sido publicadas, han sido documentadas y fíjese, señorías, si ha sido así, que propusimos un Real Decreto Ley para reforzar la supervisión del sistema eléctrico, para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico. ¿Qué votaron ustedes, señoría? No. ¿O votaron que sí? ¿Votaron ustedes que sí? No, digo ellos. Ya, pero digo, ellos sí, pero usted sabe que, bueno, pues que hay grupos parlamentarios que se quejan, pero que luego no lo hacen, ¿no? Bueno, sobre el reprocharme que haya anunciado esto, yo entiendo que efectivamente hay una proposición de ley que está ahora mismo, o un proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes sobre la edad de acceso a las redes sociales. También es cierto, señoría, que en paralelo se están produciendo otros debates que tenemos que sustanciar en estas Cortes y que tienen que ver con la asunción de responsabilidades por parte de estos tecnooligarcas en el momento en el que se contrasta una información que no es veraz y que ellos no son capaces o no quieren quitar de las redes sociales, o cómo manipulan los algoritmos precisamente para expandir los mensajes de odio y la desinformación y los bulos y no precisamente lo contrario. Yo creo que son elementos de puro sentido común que nada tienen que ver con la ideología y que sí tienen que ver con la concepción que tenemos unos y otros de la democracia y de la convivencia en nuestra sociedad. La señora Belarra, bueno, con todos los respetos, señora Belarra, la estatalización de todos los sectores no resuelve los problemas o los retos que puedan tener esos sectores. Creo que junto con la presencia del sector público en sectores estratégicos hay también que hacer una regulación actualizada, moderna, acorde con los retos, con los desafíos y con los niveles de seguridad que se exigen, en este caso, al sector ferroviario, como muchos otros. Y quiero que sepa, para su tranquilidad, que me consta que lo sabe, este Gobierno en Europa lo que está defendiendo no es la desregulación, sino precisamente el mantener regulación, que es fundamental para la seguridad de nuestros conciudadanos, como es, por ejemplo, el caso del Pacto Verde o el llamado Pacto del Clima. Sobre la política exterior, señoría, bueno, pues yo sé que ustedes quieren hacer una diferenciación del Gobierno de coalición progresista sobre esta cuestión, pero sinceramente tampoco tiene mucho recorrido, tampoco tiene mucho espacio. Es difícil reprochar a este Gobierno que nosotros no estamos pendientes de la población palestina, que nosotros no estamos pendientes de la situación en América Latina y el Caribe. Pues no lo sé, hable usted a lo mejor, si puede, pues con, no sé, con los dirigentes de México, de Brasil, de Colombia. No sé, lo digo por hablar de gobiernos progresistas. Bueno, verá que efectivamente España es percibida como un país comprometido también con ese hemisferio y con la libertad, la independencia, la soberanía nacional que defendemos en todos los lugares del mundo, se llame Venezuela, se llame Gaza, se llame Groenlandia o se llame Ucrania. Y bueno, al señor Rego del Bloque Nacionalista Galego, autocrítica toda la del mundo, señoría, faltaría más. Usted ha hecho referencia al accidente de Angrois. Y creo que hay mucho que aprender de todos estos accidentes ferroviarios y también mucho que contrastar sobre cómo gestionamos unos y cómo gestionamos otros estas crisis. A la señora Valido de Coalición Canaria, decirle que, por supuesto, nosotros estamos comprometidos con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la acción. Ya estamos tomando decisiones, tanto en el ámbito legislativo con el Real Decreto Ley que hemos aprobado, o 2 Reales Decretos Ley que hemos aprobado en cuanto a las indemnizaciones y en cuanto a la protección ante los incrementos de precios abusivos que se hacen en emergencias por operadores privados, como también, lógicamente, todo
digamos, a la espera de lo que nos diga la CIAF para seguir trabajando y el acuerdo que hemos logrado con los representantes del sector ferroviario. Señoría, silencio, por favor. Silencio. Bueno, al señor Catalá de Unión del Pueblo de Navarra, decirle, yo creo que ya ha respondido al señor Feijóo sobre qué hubiera hecho efectivamente el Partido Popular desde el Gobierno. Y al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Patxi López, yo creo que en efecto, yo creo que Patxi ha dado argumentos que creo que trascienden y que deberían interpelar a todas las izquierdas de este país. Es verdad que se me ha olvidado responder a la señora de Compromís, Micó, cuando habla de política útil, dice: ¿ustedes más o menos son iguales que el Partido Popular? Bueno, no lo sé. Yo creo que en la Comunitat Valenciana, si algo se ha demostrado, es que gestionamos, por ejemplo, una Dana de Valencia de manera muy distinta al Partido Popular. Este Gobierno ya lleva desembolsados 9.200 millones de euros en la reconstrucción y en el relanzamiento de la Comunitat Valenciana. La reflexión que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me gustaría hacerla de nuevo, ¿no? Porque ha habido portavoces que de manera, bueno, pues probablemente, a mi juicio, ingenua o a lo mejor intencionada, vaya usted a saber, lo que vienen a decir es que la permanencia de este Gobierno, pues lo que hace es, o los discursos o las políticas que está haciendo este Gobierno, que no son del todo suficientes, pues lo que está haciendo es justificar el auge de la extrema derecha, de la ultraderecha. E insisto, como he dicho al principio de mi intervención, aquí hay un auténtico responsable del auge de la ultraderecha y es precisamente aquellos que han blanqueado con sus discursos y con la copia de las formas de hacer política a esa ultraderecha. Aquí, señorías, quien para la ultraderecha son aquellos que desde la acción del Gobierno hacemos todo lo contrario a lo que pide la ultraderecha, y quien pone la alfombra roja a la ultraderecha es aquellos que tanto en el fondo como en la forma copian a la ultraderecha. Y ya estamos viendo, entre el original y la copia, pues se quedan con el original, pero allá cada cual. Desde luego este Gobierno va a continuar trabajando por la clase media y trabajadora durante todos los días de esta legislatura, y ya les digo yo que aspiramos a revalidar una mayoría parlamentaria más amplia para continuar avanzando durante los próximos 4 años. Muchas gracias. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Núñez Feijóo. 5 minutos. Señoría, señor Sánchez, normalmente usted dedica más tiempo a hablar de mí. Que lo haya hecho hoy, con 47 muertos y centenares de heridos, es repugnante. De verdad, España no se merece un presidente como usted. Es usted incalificable. Con 47 muertos ha venido usted a hablar aquí de las redes sociales de Trump, del Partido Comunista de España, de los tecnooligarcas, de los algoritmos, de las elecciones en Extremadura, en Aragón. Creo que la política tiene que servir a la gente y no para que cada uno venga aquí a hablar de sus frustraciones. Me parece una vergüenza y una falta de respeto a las víctimas que realmente no merecen tener un presidente como usted. Yo no tengo tiempo para contestarle al diputado independentista que ha pasado de adjunto al señor Junqueras a adjunto al señor Patxi López, aunque he de reconocer que usted es mucho mejor portavoz del Partido Socialista que el ingeniero López. Señor López, me alegro de que haya aportado usted
un criterio técnico sólido al debate. Se nota cuando hay un ingeniero en la sala, todo el mundo debe de callarse. Mire, señor Sánchez, usted es responsable de nombrar al ministro de Transportes que montó una trama de mordidas prostitutas de su gobierno y está en la cárcel. Usted es responsable de sustituirlo por un tuitero polemista. Usted es responsable de haber aprobado 3 presupuestos en 8 años, con lo que supone de inversión en el mantenimiento de infraestructuras. Usted es responsable de haber desoído los avisos y todas las noticias sobre el estado de las vías. Usted es el máximo responsable del gobierno del que depende esta infraestructura. Usted es el máximo responsable de que España viva la peor crisis ferroviaria de su historia. Usted es el máximo responsable de coger un tren en este momento sea una actividad de riesgo. ¿Pero qué dice usted del presupuesto del PP si el PP ha gobernado 6 años en los últimos 22? Deje de hacer el ridículo. Deje de insultar a las víctimas, deje de tomar el pelo a los españoles. Si lo que quiere hacer oposición al PP es váyase de una vez y haga oposición al Partido Popular, hombre. El máximo responsable, y ha mentido a la Cámara, el máximo responsable de seguridad repartida en varios departamentos es el director de gabinete, lo reitero. El señor Puente suprimió la Dirección General de Seguridad, le bajó el rango a dirección simplemente y el responsable de seguridad es el director de gabinete, lo reitero. Ha mentido otra vez. Señoría, no se ha reunido en el año 2025 el Comité General de Seguridad, ni una sola vez. ¿Sabe lo que pasa? Que dentro de Adif la gente está desesperada. ¿Y sabe lo que pasa? Que viendo tanta incompetencia y lo que ustedes hacen, hablan. Sí, señor ministro, hablan. Esto suele pasar al ciclo final de la legislatura. Aquí tiene usted esta carta. Me dice el ministro de Justicia que yo no judicialice, pero ¿qué se cree? ¿Que las víctimas van a quedar calladas? ¿Se cree usted que esta carta de los maquinistas advirtiendo el día 25 de agosto esto no va a formar parte de un sumario? Señorías, ustedes tuvieron avisos para renovar las vías. Mire, 18 incidencias comunicadas a Adif en el punto kilométrico donde se produjo el accidente. 18, señor Sánchez. Esto también formará parte del sumario. Dice usted que miento, señoría, porque nadie les avisó, que si no les avisó la CIAF ni la Comisión Europea, pero usted es un mentiroso. El Banco Europeo de Inversiones concluyó en el 20, se acerca el final de la vida útil de Madrid-Sevilla. La Comisión Nacional del Mercado de Valores han de hacer un ajuste en el incremento de tráfico de alta velocidad. Pero esto es lo que dicen los informes. La Comisión Europea en el año 23 calificó la vía de obsoleta. La Agencia Europea del Ferrocarril, dependiente de la Comisión Europea, advirtió que las rupturas de carril son las principales causas de los accidentes en España. Oiga, en septiembre del año 2025, la CIAF advirtió en su memoria anual de los incumplimientos del Gobierno respecto a las recomendaciones de la Comisión. Oiga, pero es que fíjese lo que dijo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios año 2019. Accidente de Brazatortas. Ya les avisó en el accidente en la línea Madrid-Sevilla. Ya dijo que el mantenimiento era inadecuado. Ya dijo que las auscultaciones supersónicas no servían para detectar los defectos internos. Llevan 8 años en el gobierno, hace 7 de este informe, pero hace 7 años su ministro y usted se dedicaban a otra cosa. Mire, señoría, usted miente. Usted miente. Quiere que hablemos de la línea de Angrois. En Angrois hay un condenado, el maquinista, por una negligencia a 190 km/h. ¿Quién diseñó la curva de Angrois? El Partido Socialista Obrero Español. Pero ya está bien, señoría. ¿Qué me dice usted? ¿Que yo tengo la misma responsabilidad que el señor Juanma Moreno? ¿Le va a hacer usted una comisión de investigación al señor Juanma Moreno por ser presidente de una comunidad por donde hay un accidente de tráfico? Esta es la que tengo yo. Mire, señor Sánchez, termino ya. Gracias, presidente. Los españoles ya sabemos lo que se puede esperar de usted, pero lo que no sabíamos era cuando había muertes. Esto lo hemos conocido hoy. Oiga,
Mi compromiso está claro, se va a saber la verdad, se va a auditar, se va a investigar, se va a revisar cada decisión y cada advertencia ignorada. Señor Sánchez, si con 47 muertos hoy tampoco ha venido a explicar, hoy tampoco ha venido a pedir perdón, hoy tampoco ha venido a depurar responsabilidades y sigue con su soberbia, es mejor que se vaya y no vuelva al Congreso de los Diputados. España merece un gobierno que respeta a sus ciudadanos. España merece a un gobierno que respeta a sus ciudadanos, incluso a los ciudadanos que ya no están. Descansen en paz. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Núñez Feijóo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde. Bulo de Vox. No. Nota de prensa del Consejo de Ministros. El Gobierno concede 247 millones de euros a Marruecos y Uzbekistán para mejorar en trenes y vías. ¿Han entregado ese dinero? ¿Lo han entregado? ¿Hace falta ese dinero a los españoles? ¿Por qué ha dicho que es un bulo de Vox? ¿Por qué miente? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no dimite de una vez? ¿Por qué sigue subiendo a esta tribuna comparecencia tras comparecencia a mentir a los españoles? Mire, usted ha hablado 29 minutos en su primera intervención para hablar de 47 muertos. Ha hecho récord, es la intervención más corta desde que usted está aquí. Y eso es muy significativo de lo que a usted le importa. 29 minutos. No se ponga nerviosa, señora Montero. La cuestión internacional era importante, pero bueno, francamente tampoco ha hablado mucho, más que 4 lugares comunes, y creo que la más importante de todas es la relativa a Mercosur. Ha dicho que yo abandono a los agricultores. ¿Les va a defender usted de la agresividad climática? Salga ahí fuera, que están cerca con los tractores. Y si es tan bueno el acuerdo de Mercosur, les explica a los ganaderos y a los agricultores si es que usted se atreve a salir a la calle, cosa que ya no es capaz de hacer hace mucho tiempo. Porque los agricultores y ganaderos no tragan ni con la traición de Mercosur ni con la estafa de las cláusulas de salvaguarda, porque el presidente rotatorio de Mercosur ha dicho que no son aplicables esas cláusulas. Están estafando a los agricultores y están estafando a los españoles, señorías. Por cierto, inútil, mentiroso, incapaz, homicida, psicópata. Todo esto le llamaron al presidente de la Comunidad Valenciana ustedes y sus socios en la comisión de investigación. Señora presidenta, supongo que si yo le digo esto al presidente del Gobierno, lo eliminarían del diario de sesiones, como hacen habitualmente. Le llamaron al presidente de la Comunidad Valenciana inútil, mentiroso, incapaz, homicida y psicópata por llegar tarde. El señor Sánchez, el señor Puente y el señor Ábalos no han llegado tarde en el caso de Adamuz. Llegaron los primeros a las mordidas que había en las vías con su corrupción y con sus colocaciones. Corrupción. Cada vez que sale aquí a hablar intenta involucrarme en la corrupción que le rodea a usted. No soy yo el que tiene al hermano imputado, a la mujer imputada y a todo el Peugeot, a toda la mafia del Peugeot metida en la cárcel. ¿Por qué no explica aquí, que usted me hacía preguntas muy directas y ahora voy a ir a eso? ¿Por qué no explica por qué la mujer del presidente del Gobierno se niega a entregar el pasaporte a un juez? ¿Por qué? Dígalo.
Ahora mire usted y dígalo. ¿Por qué no entrega el pasaporte al juez? ¿Pero qué español se puede permitir eso? ¿Son los españoles iguales ante la ley o hay privilegios? ¿O hay que venir de fuera saltando las vallas para ponerte por delante de los españoles? ¿O hay que ser de la familia del presidente del gobierno? ¿O hay que ser uno de los que le coloca con los votos que compra? En cuanto a la invasión, por cierto, ya he dicho mucho sobre la invasión que promocionan. Claro, usted se ha inventado, porque ha supuesto, han empezado a deducir que nos referíamos a una localidad que no era. No, yo no estaba hablando de esa localidad, se lo ha inventado. No, que es que se lo ha inventado usted. Ah, sí, se lo ha inventado. Es que usted no tiene escrúpulos absolutamente para nada. No, he dicho una localidad de 300 habitantes. Luego, si quieren, la buscan, porque además... No, si lo que he dicho es que llamaron a un señor para colocarle en una localidad a 30. No voy a... ¿Saben lo que no voy a hacer? Señalar a ese señor que ha rechazado la invasión a la que ustedes querían condenar a su pueblo. No lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que ustedes lo persigan. La corrupción arruina y mata. Su corrupción arruina y mata, señor Sánchez. No se ría, que está muy preocupado. La invasión arruina y mata. Y usted quiere censurar a los españoles. Quiere censurar a los españoles que son invadidos y que padecen su corrupción y quiere también censurar a los españoles que van a ser reemplazados según sus socias. No quiere que lo denuncien. No quiere que los votos de esos españoles cuenten. Van a censurar después de esto de las redes sociales también a los viñetistas que dibujan una mordida en las vías en vez de una rotura. Van a censurar las entrevistas en los medios de comunicación. Esto es odio. Mira, literalmente, yo también voy a leer entrecomillados de hoy. Coldo, 2 puntos. Iba con usted en el Peugeot, ¿no? No, pero no se conocían en lo personal, claro. Sánchez me ordenó que la policía bajase el pistón con los prostíbulos de su sogro. Y se bajó el pistón. Y seguimos. Abascal no ha revelado cuánto gana, ¿pero qué dice? Si no podría ser diputado. Si está declarado. Desde que estoy aquí, todos los ingresos declarados, señor Sánchez. Qué gracioso se cree. No, es usted, de verdad, un personaje sin ningún tipo de escrúpulos. Dice, está todo declarado, vaya, mírelo. Asesor. Bueno, usted... Claro, yo tengo un asesor, por cierto, y le ha imputado directamente aquí un sueldo inventándoselo usted. Usted tiene 800 asesores pagados con los impuestos de los españoles. Le recomiendo que contrate al mío. Y... Señora Abascal, ¿cuánto recibe? ¿Cuánto gana usted? Vaya ahora mismo a la página web del Congreso y lo busca. Lo que le puedo decir es que recibo 0 en prostíbulos y 0 de lo que tenía que ir a las vías del tren. Muchas gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra la señora Martínez Barbero. Muchas gracias, presidenta. Señor presidente, como ya le dije antes, en España necesitamos invertir en los trenes que cogen miles de personas cada mañana para ir a trabajar o para ir a estudiar. Necesitamos solucionar ya la situación de Rodalies en Cataluña, un verdadero desastre, pero también la de los cercanías en Madrid o Andalucía. E non me vou deter na precaria realidade dos que non temos, como no meu país, en Galicia, nin siquiera un servizo de cercanías. No puede ser que cada mañana millones de personas no sepan si el tren va a venir, si va a llegar a su trabajo, si van a llegar a sus clases o a su cita médica. No puede ser que subir en cercanías o en Rodalies sea un auténtico suplicio. Por tanto, señor presidente, tenemos que invertir mucho más en el transporte cotidiano. Necesitamos invertir en cercanías, necesitamos soluciones para la mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país, porque, básicamente, señor presidente, representamos a esa gente. ¿Y a quién más representamos? Pues a todos los que creen en la justicia social y por eso defienden que las personas, sea cual sea su color de piel o su religión, tienen que tener derechos. Se lo he dicho antes, nosotras estamos orgullosas de formar parte de un gobierno que marca diferencia en Europa y en el mundo. Un gobierno que esta vez sí ha ido más allá del discurso y ha dado un paso adelante para la regularización de 500.000 de personas. Esta regularización nos hace sentir orgullosas, 500.000 veces orgullosas, una por cada vecina y vecino a las que por fin les vamos a reconocer que forman parte de nuestra sociedad también en los papeles.
Pero, señor presidente, tenemos que asegurarnos de que la eficacia del procedimiento de regularización va a ser tal que llegue a todo el mundo y para ello, desde mi grupo parlamentario, defendemos la necesidad y urgencia de adoptar dos medidas. Un plazo para la recepción de solicitudes suficientemente amplio que llegue al menos a diciembre de este año y un refuerzo de las oficinas de extranjería vinculado también a una homogeneización de los criterios. Y déjeme que le diga una última cosa. Señor presidente, no podemos mirar hacia otro lado ante el asedio injusto e inhumano que está sufriendo el pueblo cubano. España tiene una responsabilidad histórica hacia un país hermano. Por mucho coste que esto tenga con la administración americana, hay que dar un paso al frente y ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cuba. El señor Feijóo dijo ayer, ya no está, pero se lo recordaré, dijo ayer que este gobierno de coalición hace que la gente no quiera trabajar porque les damos el ingreso mínimo vital. Eso es no tener vergüenza, pero es también no tener memoria. Esto que hizo ayer el señor Feijóo es básicamente cachondearse, reírse de los niños y niñas que salen de la pobreza. ¿O es que también es un ignorante que no sabe para qué sirve el ingreso mínimo vital? Y en cuanto a su falta de memoria, mire, señor Feijóo, mire, señorías del PP, este gobierno ya demostró que proteger a la gente es la mejor política económica. Desde que el PP salió del gobierno hemos creado más de 3 millones de empleos. La tasa de paro del señor Rajoy era del 27%, y con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo la tasa de paro es inferior al 10%. Para nosotras aún por encima de lo que queremos. Hombre, pero desde luego lejísimos de donde la dejaron ustedes. Hagan el cálculo que es muy sencillo. 10% es la tercera parte del paro que había cuando ustedes gobernaron. Y mire, el señor Abascal también se ha marchado, pero yo igualmente me voy a dirigir a él para decirle a usted y a todas las señorías de Vox que cuando una mujer en esta Cámara le replica, sea una diputada o una ministra, cuando les replica no es porque se ponga nerviosa, no es porque se ponga nerviosa, es porque tiene algo que decirles. A ver si es que ustedes pueden hacer el orangután aquí y ahí sentados y el resto lo que no podemos hacer es replicarles desde el escaño. Un poco de respeto. Lo de la ausencia de machismo no se lo vamos a pedir, no somos tan ingenuas, pero un poquito de respeto por las ministras de este gobierno. El señor Abascal aún no ha tocado poder y tiene ya sus juventudes robando el dinero que recaudaban para la Dana. Porque han venido a España a lo que hacen todos los siervos de los patrones, llenarse los bolsillos. Al señor Abascal no le gusta la regularización porque quiere a los trabajadores divididos en vez de unidos y porque quiere a las trabajadoras siendo siervas antes que ciudadanas. Pues aquí no. Con este gobierno no. Con este gobierno y con nuestros ministros y ministras, regularización, subida del salario mínimo interprofesional, permisos de cuidado y por fallecimiento, mejora de la dependencia, sanidad pública, subida de las pensiones, justicia fiscal y reforma laboral. Siempre a pesar de ustedes, señorías de la extrema derecha. Su modelo es la ocupación militar de Minneapolis por el ICE. El nuestro, la resistencia organizada de miles de activistas, vecinos y vecinos. Y termino ya, señora presidenta. Señor presidente, usted no me ha dado respuesta a nuestra petición concreta en materia de vivienda, así que no me queda otra que volver a repetirla. Hay que prorrogar los alquileres para congelar los precios. Hay que resolver el problema de la vivienda, empezando por la urgencia para 3 millones de personas. Por eso le pido una vez más que salgan del inmovilismo y que se sumen a la mayoría social. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Perfecto. Gracias, presidenta. Haré la réplica desde aquí. La réplica, claro, va de replicar, así que replicaré algunas cosas que se han dicho. Le pasan el recado tanto a Feijóo como a Abascal. El señor Feijóo habla de que somos un montón de frustrados. Supongo que está copiando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que últimamente le gusta mucho esa palabra, y que aquí hemos venido a hablar de frustraciones. Hombre, que lo diga él, que lleva 3 años diciendo que ganó las elecciones y que no es presidente porque no quiere y tal. Bueno, es un frustrado con patas y lo sabe todo el mundo. Prefiero ser adjunto del señor Pachi López que siervo
de la señora Ayuso. Lo digo claramente, lo digo claramente. Y luego eso de ingeniero tiene un tufillo, es como cuando a Irene Montero, calma, es como cuando a Irene Montero le dicen cajera o que yo descargaba camiones. Sí, yo descargaba camiones. ¿Ustedes? Ustedes no. Claro, por eso son como son y legislan como legislan. A mí descargar camiones no me hace menos nada, me hace más próximo a la gente que quiero representar. Y luego, el señor Feijóo vuelve a hablar de que el gobierno no respeta a las víctimas. No lo sé, pero tiene que tener la cara muy dura, que todavía no ha desautorizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, repito, llamando plataforma de frustrados a los familiares de las víctimas del protocolo. Son 7.000 y pico víctimas. Que tenga aquí el cuajo de decir que no se respeta a las víctimas. Y señora Abascal se mete con los impuestos. Hombre, yo no sé, lleva 30 años en política, si no hubiera sido por impuestos, este hombre ¿de qué hubiera vivido? O sea, ¿qué viene aquí a meterse con los impuestos? O sea, es un discurso increíble. Pero sí que ha dicho algo interesante. Todos ustedes son palmeros de Abascal, que utiliza la mentira, la manipulación y la tergiversación para degradar a las personas. Y es que esto no lo digo yo, lo dice una persona que un poco más y la echan, que es Ortega Smith, que está ahí, casi tiene el cartel de salida en la cabeza, por lo que sea. Entonces, su gente habla así de ustedes. No lo digo yo, lo dice el señor Ortega Smith, pero sí que quiero decir algo. Aquí se ha dicho algo muy grave. El señor Abascal ha dicho que no, claro, que nos metemos con Mazón porque llegó tarde. El 90% de la gente que murió aquel día murió porque sí. Mazón llegó tarde. Entonces, hacer mofa, hacer chascarrillos de esto, bueno, no lo quiero ni calificar porque me echarían. Pero sí, Mazón sí, es un negligente, es un inútil, es un mentiroso y es un psicópata. Sí, y lo digo yo con todas las letras. Y sí, si este señor hubiera estado donde tenía que estar diciendo y dando las órdenes que tenía que haber dado, el 90% de la gente que murió aquel día por la cara, sacando sus coches de los garajes, recogiendo a sus hijos de los colegios por la cara, porque este tío estaba de copas, que ustedes se atrevan aquí a decir, no, claro, te metes con él porque llego tarde. Miren, por favor, por favor, cállense que la historia les va a pasar por encima con esto. Y señor presidente, sí que es cierto que llueve más que nunca. O sea, de hecho, desde que el gobierno gobierna, pues no sé, nos falta la invasión zombie, ¿no? Ha pasado de todo, totalmente de acuerdo. Pero yo era pequeño y los rodalías ya eran un asco, Y llovía, no llovía, era un asco, era una aventura, un infierno, sobre todo para la clase trabajadora. Y yo recuerdo las primeras veces que cogía el AVE pensaba, ahora entiendo, no hay derecho a que la gente vaya en un AVE comodísimo, con sillones como estos, desayunando, comiendo, cenando, si se lo puede pagar, y en cambio vaya así en un cercanías, en un rodalías. Eso son inversiones de clase. Y da igual, no es responsabilidad solamente suya, también es de esta gente. Ahora, es un modelo de inversión. Es competir con China antes que en Vallecas o en Cornellá la gente vaya de forma digna a su casa o a su trabajo. Y de eso no hay derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la señora Nogueras y Camero. Gràcies, presidenta. Han hagut de passar, senyor Sánchez, més de 5 hores perquè vostè parli per primera i darrera vegada
de Rodalies Catalunya, quan se suposa que avui vostè compareixia per parlar de Rodalies Catalunya. En tot cas, li diré 4 coses. Catalunya no té un problema de promeses, en té moltes i les té de tots vostès. Vostès tenen un problema de compliment amb Catalunya. La segona cosa, en un període de 8 anys el govern espanyol ha pagat 35 euros de cada 100 que estaven pressupostats per Catalunya en trens. Per tant, vostès no paguen. Vostè ha dit que nosaltres estem en contra de l'escut social, nosaltres estem a favor de l'escut social, ho saben molt bé. Potser avui podria aprofitar vostè per explicar per què va treure les mesures de l'escut social d'un reial decret que estava aprovat per posar-les en un reial decret, el de les ocupacions, que sap perfectament que mai votarem a favor. I la quarta i última cosa, diu que proposem mesures. Jo no sé quina feina fan els 19 diputats del PSC aquí, però els convido a que treballin una mica més, perquè li podrien haver passat les 14 mesures que Junts per Catalunya en el Parlament de Catalunya van presentar. Li recomano que prenguin aquestes 14 mesures i potser així fan alguna cosa ben feta. Per molts discursos, propaganda i promeses que facin vostès, la realitat i les dades el que ens diuen és que tots els governs espanyols, tots els partits espanyols, sempre han tractat els catalans com a ciutadans de tercera. Raspallen molt bé, això sí, són els millors en això, però els diners mai arriben a Catalunya. I acabo. El senyor Rufián abans ha dit... El senyor Rufián no hi és? El senyor Rufián abans ha dit que Renfe és una merda, i estem d'acord. I per això encara entenem menys que vostès, Esquerra, hagin renunciat al traspàs integral i hagin negociat una empresa mixta en la que Renfe continua sent l'operador i el govern espanyol continua tenint el poder. Potser ningú li ha explicat al senyor Rufián, i ja li diré jo de manera que entengui, que la meitat d'una merda segueix sent una merda. I exactament el mateix passa amb el finançament. Un mal finançament maquillat segueix sent un mal finançament. I els ciutadans de Catalunya no es mereixen tot aquest femer. Nosaltres seguirem anant a totes. Venen amb nosaltres o es queden amb Espanya. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Muchas gracias, señora Nogueras. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene... ¿No? Entonces, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Alba. Bueno, el señor Feijóo ya se ha ido, igual es porque no daba más de sí, ya ha hecho lo que tocaba y lo ha descubierto desde el minuto 1. ¡Qué vergüenza! El presidente del gobierno ha venido a hablar de política aquí. ¡Qué vergüenza! Ha hablado de política nacional y de política internacional y de política migratoria y del escudo social y de las redes sociales y del cambio climático y, por supuesto, de ferrocarriles, del accidente y de inversiones. ¡Qué vergüenza! El presidente ha hecho lo que le corresponde al presidente del gobierno, hablar de política y de lo que le interesa a los ciudadanos y las ciudadanas. Lo que pasa que para esta cosa el señor Feijóo se sorprende, porque él no sabe lo que es. Él es incapaz de tener una idea ni decir nada de nada que no sea... Hablamos de política nacional, Pedro Sánchez. De política internacional, Pedro Sánchez. De política migratoria, Pedro Sánchez. De aranceles, Pedro Sánchez. De pensiones, Pedro Sánchez. No sale de ahí porque no tiene ni idea de nada más. Es incapaz de tener una sola idea. Último ejemplo de esto. Último ejemplo de esto. Hoy también se trataba de hablar de política internacional. No ha dicho nada, absolutamente nada. Pero ya ha salido la jefa, la ideóloga, a decirlo todo. Ayuso va a dar la medalla de Madrid a Estados Unidos como principal faro del mundo libre. Y lo hace ahora. Lo hace precisamente cuando el AIS, como si fuera las SS, sale de caza a por el inmigrante, a por el hispano. Y les da igual detener a un niño de 5 años que detener a turistas, que detener a americanos nacionalizados. Incluso primero disparan y luego preguntan.
Lo hace ahora, cuando Trump ha convertido su endurecimiento migratorio en un espectáculo, cuando se criminaliza los apellidos hispanos, cuando se lanzan consignas contra ellos y dice que le dan la medalla por sus pasos en defensa de la hispanidad. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué están queriendo decir con esto? ¿Que todo les vale con tal de que se invoque a la libertad, aunque luego se cercene y se encierre a esa libertad? Están diciendo que no importa lo que suceda con los derechos civiles, con los derechos humanos, si ese discurso les encaja ideológicamente. ¿Van a seguir ese mandato de Ayuso? ¿Así es como Feijóo lidera su partido? ¿Qué piensa él? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Absolutamente nada. Nada. Porque efectivamente no le importa nada. No le importa si algo está bien o está mal, con tal de que le sirva a sus propósitos. Mire, el señor Feijóo es el que le ha puesto una alfombra roja a la ultraderecha en nuestro país, a esos pensamientos. Le ha puesto una alfombra roja a Vox. Y esa responsabilidad le perseguirá siempre, porque lo que están haciendo es blanquear el significado profundo y real de la ultraderecha. Y Vox es la antipolítica. Vox es negar que a las mujeres las matan por ser mujeres. Vox es negar la emergencia climática que incendia nuestros montes e inunda nuestros campos. Vox es quien quiere destruir Europa en su alianza con lo peor del continente. La extrema derecha es recortar derechos que tanto les molestan porque nos hacen libres para querer imponernos sus uniformes ideológicos, religiosos y morales. Vox solo tiene un camino: sembrar miedo para recoger odio. Eso es lo que están ustedes avalando. Solo el miedo les hace fuertes. Miedo al diferente, miedo al inmigrante, el miedo genera rechazo y el rechazo odio. Así que solo puedo decir una cosa: maldito sea el odio y malditos quienes lo provocan. Muchas gracias, señor López. Para concluir el debate, el señor presidente del Gobierno tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Quisiera agradecer de verdad el tono constructivo que hayan tenido la mayor parte de los grupos parlamentarios que han querido aportar a este debate, propuesta, rigor. Y a los de siempre, pues lo único que puedo decirles es que gritar no convierte una mentira en una verdad. Lo que convierte es a un mentiroso en un maleducado. Y es lo que vivimos, por desgracia, en estas Cortes desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Este terrible accidente de Adamuz y los descarrilamientos de Rodalíes nos dejan varias lecciones que me gustaría mencionar para cerrar este debate y hacerlo además con serenidad y con rigor. La primera de las lecciones y la más importante es que cuando nuestro país sufre una tragedia, y desgraciadamente esto lo ha sido, el Estado responde, y responde con responsabilidad, con rapidez. El Estado en su conjunto, sin colores políticos ni fronteras administrativas. Tras el accidente de Adamuz, señorías, se movilizaron todos los medios necesarios, más de 500 efectivos, recursos especializados, trabajando desde el primer momento para atender a las víctimas, a los heridos, a sus familias. Y por tanto el mensaje es rotundo, es el que el Estado siempre está cuando los ciudadanos lo necesitan. Y creo que esto es muy relevante de cara, sobre todo a los ciudadanos que viven con preocupación este tipo de tragedias. La segunda lección es que este Gobierno afronta la crisis siempre del mismo modo, y es con una respuesta inmediata, con una investigación rigurosa y con una transparencia absoluta. Señorías, en solo 5 días, creo que es un plazo excepcional en este tipo de sucesos, entre otras cosas porque tampoco disponemos de toda la información que desgraciadamente quisiéramos tener, sobre todo para trasladársela a las víctimas, a los familiares de esas víctimas, a los heridos. Bueno, como decía antes, en solo 5 días ya existía una hipótesis técnica preliminar, no concluyente, pero una hipótesis técnica preliminar, que hemos compartido con claridad
y sin ocultar ningún tipo de información, pese a los intentos que, por desgracia, vemos de contaminar el debate público con bulos, con falsedades y con mensajes de odio. La tercera lección, es que si finalmente se confirma que la causa fue una rotura de la vía, debemos asumir una realidad compleja, señorías. Y es que es posible que un fallo se produzca incluso cumpliéndose los protocolos vigentes. Y si esto es así, el Gobierno no va a mirar para otro lado, vamos a revisar los estándares, vamos a reforzarlos y vamos a mejorar para que una tragedia así no vuelva a repetirse. La cuarta es que nuestro país, España, cuenta con un sistema ferroviario puntero, que no es perfecto, que tiene sus carencias. Y aquí, a lo largo del día de hoy, hemos hablado de ellas. Que tiene, por supuesto, margen de mejora, especialmente en algunos territorios. Pero, al igual que digo eso, también reivindico que es un sistema sólido, fiable, seguro, en el que viajan cada día más de 2 millones de personas a lo largo de más de 15.000 kilómetros de vía. Y, por tanto, generar miedo, sembrar desconfianza sobre esta realidad no es una crítica legítima, es sencilla y llanamente irresponsabilidad. Y quien lo haga, evidentemente, tiene que asumir las consecuencias. La quinta es que debemos tomar conciencia del lugar que partíamos, no para eludir ninguna responsabilidad, no para caer en la autocomplacencia. Pero el hecho cierto es que en 2018 heredamos un sistema ferroviario gravemente infrafinanciado. Y desde entonces lo que hemos hecho ha sido triplicar la inversión, multiplicar por 10 la compra de material rodante y reforzar el gasto en mantenimiento. Podremos debatir cuánto más hay que invertir. Lo que no es cierto, y conviene decirlo con claridad para seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, es que este Gobierno no haya apostado por el ferrocarril. Antes, al contrario. Eso es sencillamente falso. Y no voy a admitir ni media lección de quienes han hecho de debilitar y de trocear un servicio público su moneda de cambio. Y la última lección es quizá la más importante para el futuro, es también la que está residenciada en estas Cortes Generales, y es que la emergencia climática está poniendo ya, va a poner a prueba aún más todas nuestras infraestructuras. Ya lo ha hecho con las inundaciones, lo hace con los incendios, también con el sistema energético y lo está haciendo ahora con el transporte. Por eso propusimos un gran acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Y por eso, señorías, hemos trabajado con la sociedad civil y por eso hoy reitero aquí un llamamiento claro a las fuerzas políticas, a los grupos parlamentarios, para dejar a un lado la ideología, prestar atención a lo que nos dice la ciencia y unirnos en una cuestión que no es política, sino que yo diría es vital. Vital para el sector primario, vital para sectores productivos muy importantes de nuestro país, vital para la seguridad y la vida de nuestros conciudadanos. Eso, señorías, es también un ruego que hace el Gobierno de España, el que podamos, en este periodo de sesiones que hoy se inicia, acordar todos los grupos un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Con eso salvaremos vidas y garantizaremos la prosperidad de nuestra sociedad. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos ahora con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas precisamente al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, después de oír su homilía de estas 3 horas, estaba a punto de cambiar la pregunta por darle las gracias. Pero finalmente le voy a decir lo que dice la gente que le rodea y que no se atreve a decirle. Los españoles están hartos de usted.
Después de perder todas las elecciones en los últimos años, las generales, las europeas, las extremeñas, las aragonesas, ¿tiene previsto rectificar algo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Usted me pregunta por si este es un gobierno responsable o no. Esa es su pregunta. Este gobierno es responsable, entre otras cosas, porque da la cara. He estado aquí 5 o 6 horas. El ministro Puente ha estado... No, por supuesto. Déjenme hablar, señorías. Déjenme hablar. El ministro Puente ha comparecido en 2 ocasiones en las Cortes Generales, en el Senado, en el Congreso de los Diputados. El señor Rajoy no compareció una sola vez. La señora Pastor, como ministra de Fomento, no compareció una sola vez. Y usted cerró la puerta a la Comisión de Investigación en el Parlamento de Galicia. Por tanto, un gobierno responsable da la cara, como hace este gobierno, asume las responsabilidades. Y un gobierno responsable, señorías, es también demostrar con hechos cuál es el resultado de nuestras políticas. Tenemos por primera vez en 17 años una tasa de paro que está por debajo del 10%. Tenemos 22,5 millones de personas ocupadas y trabajando. Tenemos, señorías, el 40% del total de creación de empleo en Europa se crea en nuestro país. Eso es un gobierno responsable. Y un gobierno responsable es plantear a sus señorías, a esta Cámara, horizontes de futuro que son fundamentales para la seguridad y la prosperidad de nuestro país. 1. Un acuerdo frente a la emergencia climática. Ustedes en el Parlamento Europeo se aliaron con la ultraderecha para votar en contra de la reducción de gases de efecto invernadero al año 2040 al 90%. Pero el Partido Popular Europeo votó a favor junto con la familia socialdemócrata. Vergüenza, señor Feijóo, vergüenza de que ustedes se unan también en esto con la ultraderecha. Y un gobierno responsable, señor Feijóo, un gobierno responsable es hablar de lo que habla la gente. Y lo que habla la gente es que se necesita legislar las redes sociales para acabar con el odio, el bulo, la desinformación y la violencia. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a apoyarlo o van a seguir la línea que les marque el señor Abascal y la ultraderecha? Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. El señor Rajoy compareció en Cortes el 7 de agosto. El señor Rubalcaba no le pidió su dimisión. El señor Rubalcaba lo recibí yo en Galicia. Y el señor Rubalcaba sabía perfectamente que el presidente de la Xunta de Galicia no tiene ninguna responsabilidad en un accidente ferroviario. La señora Pastor compareció a petición propia en las Cortes. Es que usted no deja de mentir, ni un solo instante deja de mentir. Oiga, por favor. Señoría, le voy a decir las responsabilidades que tiene usted. Mire, solamente le voy a contestar a las 4 irresponsabilidades del mes de enero. Síganse riendo, señoría. Yo salgo a la calle, este señor no puede. Yo no distingo a los españoles. Eliminaré la propuesta de financiación que usted ha pactado con el independentismo. Entre el independentismo y más médicos para el Sistema Nacional de Salud, más médicos. Yo no voy a devaluar lo de ser ciudadano español. Voy a parar la regularización masiva de todos los inmigrantes irregulares que usted quiere hacer. Yo no voy a confundir los necesitados con los aprovechados. Señoría, los ocupas se irán fuera. Y 4, voy a ser un gobernante responsable y voy a priorizar. Entre dedicar 30 millones a la investigación contra el cáncer o a pagar un programa de su televisión, la investigación contra el cáncer. Mire, señoría, puede reírse usted de los españoles, pero serán ellos los que le corten las carcajadas cada vez que se produzcan unas elecciones. Ya lo están demostrando, no le quepa duda. Cuando la gente le reemplace a usted, España volverá a tener un gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, por favor, silencio. Señor Hispán, le llamo al orden por primera vez. Silencio.
Señor presidente, cuando usted quiera. Hemos hablado de un gobierno responsable. Vamos a hablar si tenemos una oposición responsable. Y no hablo de la tragedia de Adamuz, señor Feijóo. Hablo de, por ejemplo, votar en contra de la revalorización de las pensiones. Hablo, señoría, de copiar... Silencio, señores diputados y diputadas. Silencio y respeto. Silencio y respeto a los ciudadanos y ciudadanas, por favor. Cada uno se retrata con sus gestos, señores diputados y diputadas de la bancada del Grupo Popular. Por favor, silencio. Silencio y un mínimo de educación. Quiera, señor presidente. Y también un mínimo de consistencia, señor Feijóo, porque, mire, usted ha venido dando lecciones reiteradamente frente al acoso sexual. Ustedes están todavía a tiempo de exigir la dimisión de la cúpula del Partido Popular de Madrid y del alcalde de Móstoles. Si no, dejarán de dar lecciones y darán vergüenza. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta, por favor, silencio. La siguiente pregunta la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Por favor, silencio. Señor Sayas, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. Silencio, silencio. Tiene la palabra el señor Abascal. Señor Sánchez, ¿qué relación tiene su anuncio de censurar las redes sociales con su anuncio de regularizar de golpe a 500.000 de personas que están ilegalmente en España? Porque 500.000 es la población conjunta de Valladolid, de Soria, de Segovia, de Zamora y de Ávila. Y esto tiene unas consecuencias inevitables sobre un mercado de la vivienda absolutamente tensionado e inaccesible para los españoles, sobre la sanidad colapsada y con listas de espera, sobre un empleo que va a ser esclavista para los españoles, sobre la seguridad en las calles, especialmente para las mujeres, que a usted les importa un comino, y un efecto llamada que ya vamos notando por todas partes. Pero usted quiere censurar las redes sociales gracias a las cuales nos enteramos de cosas que no se ven en las televisiones. Por ejemplo, que el falso Mena marroquí que violó a una niña en un parque de Hortaleza va a ser regularizado con su proceso, porque no tiene todavía una sentencia firme y porque no tiene antecedentes. Y a la vez que usted quiere censurar las redes sociales, nos dice que ha aumentado el presupuesto para redes sociales y publicidad digital a 80 millones. Por eso hablaba hoy de tomar el control. Buen vocabulario para decirlo en Irán, en China o en Cuba. Usted censura a los españoles y usted metiendo pasta de los españoles para amordazar a un pueblo al que están robando y al que están condenando a la invasión. Muchas gracias, señora Abascal. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, porque usted grite, de verdad, no convierte usted una mentira en una verdad, le convierte en un maleducado. Es en lo que está, señoría. Pero bueno, yo no voy a entrar en ello. Usted habla sobre las redes sociales y yo le pregunto, y le pregunto como padre, y a muchos de los que estamos aquí, al conjunto de la sociedad española, ¿qué tendrá que ver desde el punto de vista ideológico de cómo concebimos la democracia, de cómo convivimos en una sociedad? ¿Qué tendrá que ver la censura, señoría, con decirle a los tecnooligarcas a los que usted sirve que si no retiran información que ha sido contrastada y que genera odio, que es mentira y que además genera y propaga violencia, la retiren de las redes sociales y si no, que asuman sus consecuencias? ¿Qué ideología hay detrás, señoría, si no es la defensa del interés general, de exigirles a esos tecnooligarcas el que los algoritmos no privilegien la expansión de bulos de desinformación, de violencia o de pornografía? Señoría, ¿dónde ve usted que esté el problema de decirle a las redes sociales, a esos tecnooligarcas, que no hagan caja ni dinero con la salud mental de los ciudadanos y particularmente de los jóvenes? ¿De verdad? Si es que el problema de seguridad, si nos vamos a Estados Unidos, no lo generan los menores a los que están deportando la administración estadounidense y que hemos visto en Minnesota. Quien provoca esa inseguridad son precisamente los tecnooligarcas a los cuales usted defiende.
¿Vio usted la Super Bowl el otro día, señoría? ¿Vio usted el espectáculo de Bad Bunny? Pues eso, menos odio y más amor, señora Abascal. Muchas gracias, señor presidente. Señora Abascal, cuando quiera. Vamos a hablar de la protección de los menores y puede usted decir lo que quiera de las redes sociales, pero usted no va a tapar de ninguna manera, haga lo que haga, que la invasión que promocionan y que sus socias dicen que es para sustituir al pueblo que no les gusta, trae crimen y trae islamización. Y se lo digo hablando de menores, porque tampoco van a poder tapar que la mutilación genital ya es algo que sucede en nuestro país. Hay 8 casos de mutilación genital en Cataluña en el último año. En estos últimos días, una niña de 5 años. ¿Y en las televisiones ha salido? No, estaban hablando de Julio Iglesias y de Adolfo Suárez en la televisión española, que ustedes asaltaron cuando estaba muriendo la gente en Valencia. Tampoco va a poder tapar los problemas de otros menores, por ejemplo, que el 63% de los abusos que se producen en Pamplona los cometen extranjeros y que el último, conocido también esta semana, ha sido contra un niño de 4 años que fue arrebatado a sus padres, llevado a un centro de menas donde fue violado por un mena, un niño de 4 años. ¿Y de qué estaban hablando las televisiones? De Julio Iglesias y de Adolfo Suárez, para que no se hablaran de sus corrupciones y de otras cosas. La televisión española que ustedes asaltaron en aquel momento. ¿Va a seguir la huella de la desinformación y el odio en televisión española, que ayer sacaba a nuestro candidato en Aragón junto a Hitler? ¿Va a hacerlo? No. Esta foto es mucho más adecuada, porque este criminal le debe... Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Insisto, señoría, nada tiene que ver la protección de nuestros menores frente a la violencia, frente al odio, frente a la desinformación, de cuestiones ideológicas. Tiene que ver cómo concebimos la democracia y la convivencia en nuestra sociedad. Y es evidente que ustedes defienden los intereses que defienden, pero no es lo de los menores, por supuesto tampoco de las familias, ni del conjunto de la población española. Regularizar inmigrantes en nuestro país, señoría, ha sido recurrente a lo largo de los más de 40 años de historia de la democracia. Usted ha formado parte de un grupo político, de un partido político, el Partido Popular, que ha regularizado migrantes cuando ha estado en el gobierno. Y usted no ha dicho ni mu, como tampoco dice ni mu ante los atropellos de la administración estadounidense. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Sí, mire, señora vicepresidenta, el 12 de marzo de 2024, un diputado de su grupo parlamentario, el señor Diouf, reconocía aquí en el Parlamento que las regularizaciones generalizadas están fuera del marco legal europeo. Pero hace un mes, exactamente una semana después del accidente de Adamuz, ustedes anuncian, cuando todos los españoles todavía estábamos en shock con lo que había pasado, una regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes. ¿Mentía el señor diputado hace un mes o es que ustedes van a incumplir la normativa europea? ¿Eran ustedes racistas hasta hace un mes o es que ahora son buenas personas así porque ha ocurrido de milagro? Señora vicepresidenta, sus políticas son incoherentes. ¿Puede explicarnos si tienen un plan para llevar a cabo esta regularización o es que han sido igual de hipócritas siempre? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Yo creo, señora Muñoz, que los ciudadanos saben perfectamente de la coherencia de este Gobierno que está al frente del Ejecutivo para mejorar la vida de la gente con diferentes medidas que ustedes siempre votan en contra, para lograr un crecimiento económico que está suponiendo que seamos la economía avanzada que más crece, para que tengamos una tasa de paro por debajo del 10% después de 17 años y también, señoría, para que aquellas personas que ya viven en nuestro país puedan contribuir también con su esfuerzo, con el pago de sus impuestos, al sostenimiento de los servicios públicos. Es una política coherente. La pregunta que nos hacemos todos es ¿cuál es la coherencia del Partido Popular? Ustedes votaron a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular para la regularización de esos inmigrantes. Durante sus periodos de gobierno han regularizado en diferentes ocasiones a personas inmigrantes. ¿Qué es lo que ocurre ahora, señora Muñoz? Que no pueden hacer un discurso sobre la inmigración
distinto al que hace el Partido Popular. Un discurso de odio, un discurso de exclusión, un discurso, en definitiva, que lo único que está propiciando es una alfombra roja a la ultraderecha. Y lo están viendo en las diferentes elecciones que se están celebrando. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Muñoz. Señora vicepresidenta, si todo va tan bien en España, ¿por qué no les votan? No la veo muy contenta hoy. Me imagino que es porque tiene ya las barbas a remojar, viendo lo que se la viene delante. Supongo. Mire, usted no para de decir, y el Partido Socialista no para de decir, que somos como Vox. Y Vox no para de decir que somos como el Partido Socialista. En el Partido Popular lo que estamos es con los españoles, que están hartos de que ustedes les llamen racistas solo por pedirles una política de migración real, sensata, razonable, legal y jurídica. ¿Sabe lo que no quieren los españoles? Mire, los españoles lo que entienden razonable es que quien venga a nuestro país venga a trabajar, como por cierto sí hicieron las otras regularizaciones. Lo que entienden los españoles es que si vienes a mi país y delinques, te vuelves al tuyo. Lo que entienden los españoles es que si no compartes nuestra cultura y no compartes nuestros derechos y quieres imponer los tuyos, España no es tu país. Y algo muy importante, señora vicepresidenta, la nacionalidad española no se regala, se gana. Entiéndanlo, señora vicepresidenta. ¿Les ha explicado a ustedes a los españoles cuál es su plan? Porque esto va a tener consecuencias en los servicios públicos, esos que usted dirige. ¿O es que acaso si vienen 500.000 inmigrantes irregulares, más sus familias, más todos los que están viniendo de Europa por su llamada, efecto llamada? Señora vicepresidenta. Silencio, por favor, señores diputados. Señora Muñoz tiene la palabra. Familias. Van a poder reagrupar a sus familias. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. ¿Cómo va a afectar eso a los servicios públicos? Sin médicos, con servicios públicos totalmente estancados. Señora vicepresidenta, ¿cómo van a vivir si hay una escasez de vivienda total en nuestro país? Dígale a esos españoles que están cobrando ayudas que ahora van a venir cientos de miles de personas que están más vulnerables. No me haga burla, por favor. No me haga caras. Sea respetuosa, que eso es una vicepresidenta del Gobierno de España. Por favor, se lo pido. Señora vicepresidenta, los españoles les van a sacar del Gobierno. ¿Sabe por qué? Porque el mayor peligro que tiene España en estos momentos son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, hay que estar desesperado como grupo político para hacer el discurso exactamente coincidente y superponible al discurso de la ultraderecha, a intentar instar al odio, porque las personas de las que usted habla conviven con los españoles. ¿Cómo que van a venir a saturar los servicios públicos? Señora Muñoz, que no se ha leído la proposición ni la regularización. Son personas que conviven en nuestro país y que a partir de su regularización van a pagar los impuestos como el resto de los españoles para el sostenimiento de las políticas públicas. Lo que no es coherente, que es lo que usted pregunta, señora Muñoz, es que ustedes se rajen las vestiduras hablando de feminismo respecto al Partido Socialista y mantengan al alcalde de Móstoles, al alcalde de Algeciras. Lo que no es coherente es que ustedes digan que quieren estabilidad y convoquen elecciones en Extremadura y en Aragón y sean más rehenes que nunca de la extrema derecha. Lo que no es coherente, señora Muñoz, es que su líder de la oposición esté al servicio de la señora Ayuso y del señor Abascal. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Pues sí, señora Montero, se han convocado elecciones en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León por un principio claro. Cuando no hay presupuesto no se puede gobernar. Y fíjese, ¿quién se está hundiendo en esas elecciones? Pues creo que el Partido Socialista. Mire, usted es la vicesecretaria general del Partido Socialista, ¿no? La número 2 del PSOE, que parece muchas veces que no se entera de nada, pero usted es la responsable. Vamos a ver. Desde que usted es vicesecretaria general del Partido Socialista, ha habido elecciones municipales y autonómicas, generales, gallegas, europeas, en Extremadura también, ahora en Aragón y próximamente en Castilla y León. En todas, usted es la número 2 del Partido Socialista.
En todas se ha producido un batacazo del Partido Socialista. Usted va de derrota en derrota, hasta la derrota final en Andalucía. ¿Usted se ha parado a pensar por qué su amado líder la manda a perder a Andalucía como a Pilar Alegría? Y encima la achicharra para que vaya a defender allí un modelo de financiación injusto e insolidario que castiga a Andalucía con 143 euros menos de media que el resto de los españoles. ¿Con qué cara va a ir usted a su tierra, a Andalucía, a pedir el voto cuando ha traicionado a los andaluces? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. No preguntaba usted eso, señor Bendodo. Usted preguntaba por las mentiras que dice el Gobierno. Pero claro, teniendo al lado al señor Feijóo, que ha tenido que reconocer en sede judicial que mintió, como lo reconoció el señor Miguel Ángel Rodríguez cuando habló del fiscal general del Estado. Ustedes mienten todo el tiempo y solo reconocen la verdad cuando están ante el juez. Porque ustedes están surfeando con los métodos de la ultraderecha, señor Bendodo. Ustedes están en el barro, ustedes están en la máquina del fango, ustedes quieren tener las elecciones ganadas antes de que los ciudadanos voten, también en Andalucía. Y fíjese que lo que le digo, señor Bendodo, cuando uno practica los métodos de la ultraderecha, cuando uno hace como la señora Muñoz acaba de hacer, el discurso de la ultraderecha, lo que trae es más ultraderecha, y es lo que estamos viendo en las elecciones, que su forma de hacer oposición, de hacer política, a quien únicamente le da ala es la ultraderecha. Y se lo digo ya, señor Bendodo, van a quedar engullidos por la ultraderecha. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señor Bendodo. Señora Montero, si usted pusiera tanto empeño en defender a los andaluces como en abrirse camino a codazos para salir en la foto, le iría mucho mejor, le iría mucho mejor. Mire, sería usted más creíble en Andalucía si pidiera la dimisión del ministro del Caos Ferroviario, porque lo de Adamuz, señora Montero, no fue un accidente, fue una negligencia de su gobierno. Esa es la realidad. Mire, usted dice que vamos a ser engullidos. Oiga, yo lo que estoy viendo es que en Extremadura hemos crecido 4 puntos, en Aragón hemos perdido un puntito y ustedes no paran de hundirse. Ustedes verán. Pero vamos a hacer una apuesta. Mire, Gallardo dimitió en Extremadura con el 25% del voto. Alegría se ha atrincherado con el 24% del voto. ¿Por qué porcentaje de voto va usted a dimitir? Contéstenos a esa pregunta. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Vergonzoso, señor Bendodo, el que usted esté hablando de porcentajes de dimisiones o de número de bajadas de escaño o de cualquier otra consideración sin tenerle el más mínimo respeto a la democracia. Permita que los ciudadanos voten y cuando los ciudadanos voten podrá usted hacer esos análisis políticos. Pero su estrategia es muy vieja. Señor Bendodo, ustedes quieren parecer que van con la ventaja de la victoria para intentar que la gente se quede en casa y no vaya a votar. Y se lo digo desde ya. Los ciudadanos en las elecciones de Andalucía progresistas se van a movilizar para quitarlo a ustedes del gobierno, para que la sanidad pública, aplauda, la dependencia, las políticas educativas sean las políticas que den realmente igualdad de oportunidades. Y sobre todo, señor Bendodo, porque ustedes están diciendo que no a que Andalucía tenga 5.700 millones de euros más al año. Dice ahora que no, digan que van a votar a favor de un modelo de financiación que a quien más recursos aporta es Andalucía, de una deuda que a quien más recursos aporta es Andalucía. Sean leales, compórtense con Andalucía y no tengan el sectarismo político.
Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. La formula el diputado don Jordi Salvador i Duc, del Grupo Parlamentario Republicano. Quan vulgui. Gracias, presidenta. Señora ministra, vamos a hacer un poco de parlamentarismo de verdad, porque hasta ahora lo que estamos escuchando es porquería. Es auténtica porquería. M'agradaria que un dia m'acompanyés a fer el viatge de Tarragona a Barcelona en Rodalies. El senyor Fèlix sap de què li parlo, perfectament. A Catalunya hi ha gent que cada matí surt a casa i pensa arribaré a la feina o avui també em deixarà tirat al tren. Això no és una anècdota, és la vida de milers de persones. Parlo de Rodalies i de regionals, trens que no passen, retards eterns, avaries, andanes plenes i vagons on vas enganxats als altres com si anessin en un tren de bestiar. Però això no és nou. El que sí és nou és que hem passat del caos al col·lapse més absolut. Quan et quedes tirat a una via o a una estació, no tens cap control de res. Senyora ministra, agafar un tren a Catalunya és patir ansietat, angoixa, nerviosisme, estrès i frustració. Hi ha gent que surt de nit, gent que arriba a casa esgotada perquè a més de treballar ha hagut de lluitar per arribar a la feina, i això no és normal. Perquè a la feina ningú et pregunta, tranquil, les Rodalies, et diuen, ja tornes a arribar tard? I vas acumulant avisos i la sensació que el teu lloc de treball, el teu petit negoci, penja d'un fil. Senyora ministra, quan fracassa el transport públic, els drets de la classe treballadora no poden col·lapsar també. Estem davant d'un problema que ve de molt lluny i no pot ser que la classe treballadora qui pagui la factura. Per això li demano 3 coses molt simples. Primera, quan la feina ho permeti, teletreball i flexibilitat horària de veritat, no com un favor. Una administració coneguda a Catalunya ha prohibit avui que hi hagi teletreball. Malament. Segona, zero càstig, garantia, cap sanció, cap descompte de sou, cap represàlia i cap acomiadament a conseqüència de col·lapse de Rodalies. I que no s'obligui a recuperar les hores com si la culpa fos del treballador. Estem igual que quan passava amb la pandèmia o un fenomen natural, etc. I tercera, si són incapaços de solucionar el col·lapse, mesures temporals de protecció perquè la gent no perdi ingressos ni feina. Estic segur, senyora ministra, que amb l'empatia que té farà una resposta adequada a aquesta pregunta. I concretament li demano, perquè ningú perdi la feina o el sou o el seu negoci per culpa d'un tren, què pensa fer el govern? Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Señora vicepresidenta segunda, cuando quiera. Señor Salvador, gracias por su pregunta, porque creo que nos permite hablar de algo de lo que nunca se habla. Y sí, hay un sesgo de clase. Permítame que me dirija a la gente trabajadora de Cataluña, pero del conjunto del país. Quien usa los rodalíes son trabajadores y trabajadoras. Quien usa los trenes de cercanías son trabajadores y trabajadoras. Y quiero dirigirme a esa gente trabajadora que efectivamente, como usted dice, no solamente tiene agotamiento y estrés, sino también los propios trabajadores de Rodalíes, con quien pude hablar y hablo a diario, y la gente de Renfe. Están exhaustos, tienen incluso miedo por ir a trabajar. Y es un sistema que me van a permitir que les diga que hoy es fallido. Nuestro país, señor Salvador, quiero aprovechar para decir esto, es el segundo país del mundo que más kilómetros de alta velocidad tiene, del mundo. Y tenemos un sistema de cercanías completamente fracasado. Lo dice alguien, usted sabe dónde vivo yo, y la señora Jordá también. Vivo en una ciudad en la que no me puedo desplazar a la ciudad de Coruña en vía ferroviaria. Es imposible, a pesar de ser 2 ciudades que son hermanas y que están a 25 minutos de distancia en vehículo privado. Es un modelo radial en el que yo, que soy gallega, tengo que pasar por Madrid para desplazarme a cualquier parte del mundo. Es un modelo absolutamente fallido. Y la gente trabajadora hoy, la que está viéndose afectada viendo afectada por, sí, retrasos y ausencias, son fuente de desafección ciudadana absoluta. Por tanto, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo, señor Salvador? Y además les doy las gracias, porque muchas fueron ideas suyas. Lo primero, el Real Decreto Ley 1.26 por primera vez le da un mandato a Renfe, y fue idea de ese grupo político, el suyo,
de Esquerra Republicana. Primera idea, va a certificar Renfe los retrasos, las ausencias y todo lo que sea menester para que los trabajadores y trabajadoras no sufran consecuencias. Pero dos, por primera vez está en la legislación española, publicado en el BOE, la garantía de indemnidad. Ningún trabajador o trabajadora catalán puede ser sancionado ni represaliado por retrasos o ausencias al trabajo. Señorías de Esquerra Republicana, les pido que si hay incumplimientos, trabajemos conjuntamente. Señora vicepresidenta, se le ha terminado el tiempo. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La fórmula la diputada doña Idoia Sagastizabal Unzueta Barrenechea, Grupo Parlamentario Vasco PNV. Cuando quiera. Gracias, presidenta. En los últimos meses la factura de la luz ha subido al menos lo suficiente como para que muchos consumidores nos preguntemos por qué, si el consumo ha sido más o menos el mismo y la factura no lo especifica. Y la respuesta es por la operación reforzada, la que se puso en marcha para garantizar el suministro eléctrico tras el apagón. Red Eléctrica ha confirmado que el coste de esta operación hasta noviembre asciende a 486 millones de euros. Un coste que pagamos los consumidores domésticos y los industriales y que no supone, como afirma Red Eléctrica, 3 o 4 céntimos al día para un cliente medio. Estos céntimos son solo la parte que corresponde al operador, a Red Eléctrica. No están incluyendo que en esta operación reforzada implica más servicios de ajuste, más restricciones técnicas, más costes operativos del sistema y esta suma es lo que realmente encarece la factura. La factura de la luz es difícil de descifrar para gran parte de la ciudadanía porque es muy compleja y por los diversos apartados que contiene, pero seguro que hay algo que se entiende. Antes del apagón, operar el sistema costaba unos 9 euros megavatio hora, ahora unos 14 euros megavatio hora, con picos que han llegado hasta los 25 euros megavatio hora. Y esto es lo que en la práctica hace que los consumidores de alta tensión tengan un encarecimiento en su factura, lo que castiga especialmente a la industria electrointensiva, cuya competitividad depende del precio de la energía. Y que una familia media pueda terminar pagando alrededor de 90 euros más al año. Un importe que debería haberse reducido gracias a que la electricidad es hoy más barata por la entrada de renovables. Sin embargo, ese ahorro se diluye. En vez de bajar, la factura o se mantiene o incluso sube porque los costes del sistema han incrementado tras el apagón. Además, ese sobrecoste lo están asumiendo especialmente aquellos consumidores con tarifas indexadas, la PVPC, la tarifa regulada por el consumo doméstico, donde se encuentran además muchos hogares vulnerables y la única que permite el acceso al bono social. Así que quienes más deberían de beneficiarse de los precios bajos del mercado son los más perjudicados. La subida puede parecer pequeña, pero no deja de ser una cifra significativa, vicepresidenta, porque se trata de un sobrecoste derivado de un suceso completamente ajeno al consumidor. Lo más preocupante, vicepresidenta, es que seguimos sin conocer los criterios técnicos que se aplican, la duración prevista ni el calendario de retirada de este escudo de seguridad. La operación reforzada, 9 meses tras el apagón, sigue activa y todo apunta a que continuará. El sobrecoste seguirá creciendo. Nadie discute de la seguridad del suministro, que es esencial. Lo que sí debemos discutir es cómo se financia esta seguridad, asimismo la transparencia y la supervisión de esta operación reforzada. Por eso le preguntamos qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar que los consumidores sigan asumiendo en su factura eléctrica el sobrecoste derivado de estas medidas excepcionales aplicadas tras el apagón. Muchas gracias, señoras. Muchas gracias, señora Sagastizabal. Señora vicepresidenta tercera. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, señora Sagastizabal, por su pregunta. Como sabe, desde el primer momento este Gobierno ha impulsado una transición energética para reducir costes, hacer que lleguen esos costes más competitivos a los consumidores y para ser responsables en un contexto donde la energía era mucho más cara si vamos atrás en el año 2018 respecto a la media europea. ¿Qué es importante? Hemos habilitado flexibilidad, hemos habilitado mecanismos muy innovadores, pero yo me gustaría destacar, seguimos actuando. Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobamos un Real Decreto que sigue defendiendo a los consumidores, les damos mejor protección, entendemos mejor la relación entre las comercializadoras y los consumidores, especialmente nos fijamos en esos consumidores más vulnerables, pero también en los industriales. Flexibilizamos los contratos, la potencia contratada, pueden tener más de un punto de suministro, algo que pedía esa industria electrointensiva o industria más consumidora de energía. Por ejemplo, también facilitamos los contratos directos de energías renovables, con lo cual, insisto, seguimos trabajando para hacer de esa energía algo que sea más asequible y más cercano a todos y cada uno de los consumidores. Fruto de este trabajo también le puedo dar datos como que hemos pasado de ser uno de los países más caros de la Unión Europea respecto de la media a ser un país que está por debajo de la media europea. Y esto se puede ver en los últimos datos de Eurostat, donde también vemos que los precios finales que pagan los hogares españoles son
10% menores que la media europea y los consumidores industriales 23% menos que la Unión Europea. Yo creo que son datos muy positivos, pero seguimos trabajando. Conoce la compensación, además, por ejemplo, de los costes indirectos del CO2 o medidas estructurales como el 85% de compensación de los cargos, y seguimos trabajando con las medidas que aprobamos finalmente por el Gobierno, a pesar de que esta Cámara, como digo, no aprobase el Real Decreto Ley con medidas para fomentar la resiliencia. Nosotros sí hemos seguido trabajando. Y las medidas, como el caso de los compensadores síncronos o las reactancias o la habilitación por parte de la CNMC de los, vamos a decir, de las energías renovables para realizar ese control de tensión, van a ayudar significativamente a la reducción de esa factura. Actualmente tenemos 4,6 gigas disponibles de renovables y esperamos que siga creciendo esta cifra. Pero, insisto, mano tendida, como siempre, a medidas y a propuestas. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Sí, señor Álvarez, dos preguntas sobre su jefe, Zapatero. ¿En calidad de qué se reunió con Huawei en plena tramitación de la Ley de Ciberseguridad 5G? ¿Y en calidad de qué cobró medio millón de euros de una empresa fantasma ligada al rescate de Plus Ultra? Y no me diga que de consultor planetario. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, presidenta. Una cosa, dígale a la presidenta de la Comunidad de Madrid que el faro del mundo libre somos Europa y los europeos. Y la segunda cosa, sobre la obsesión suya con el expresidente Zapatero. Mire, yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre expresidentes. El expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación. Señora diputada, cuando quiera. Año nuevo, mismo desprecio a las preguntas de la oposición con la complicidad de la presidencia. Pero yo insisto, ¿en calidad de qué se reunió Zapatero con Huawei en plena ley 5G? ¿Medió ante el Gobierno? ¿A cambio de qué? Porque no es un episodio aislado. Coches eléctricos, infraestructuras sensibles, las escuchas judiciales. Sánchez pulveriza los consensos europeos para promover los intereses chinos. Se erige ahora en azote de los tecnooligarcas, pero ejerce de lacayo de una tecnodictadura. Es el troyano de China en Europa. Y dos, Venezuela. ¿En calidad de qué cobró tras el rescate de Plus Ultra? ¿De príncipe y blanqueador de Delcy? ¿De chantajista en jefe del chavismo? ¿De avalista del ideólogo de la tumba? ¿O quizá de comisionista? El empresario que pagó a Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra. Justo la cifra que ingresó Zapatero. Por cierto, las hijas también cobraron de ese empresario y de Huawei. Como diría Steve Jobs, join the dots. La política exterior española al servicio de la corrupción socialista. Y hoy, por cierto, fajos en Ferraz. Señor Álvarez, bravos con Musk, dóciles con Delcy. Duros con Telegram, complacientes con Pekín. Lo que ustedes detestan de las redes no son los bulos, es la libertad. Y la prueba es usted mismo. La APM condena sus vetos y coacciones a la prensa. Usted pidió la cabeza de la corresponsal diplomática de Europa Press. Usted se refugia en las redes para no rendir cuentas. Al final resultará que el verdadero tecnodéspota no está en Silicon Valley, sino en el Palacio de Santa Cruz. Y un apunte final sobre sus insinuaciones. Aznar no conoció a Epstein, no. Pero Sánchez sí emparentó con Savignano. Ahora no recuerda si su suegro le financió la carrera política con el dinero de los prostíbulos. Tiene mejor memoria Santos Cerdán. Ante el juez habló directamente de las saunas del señor presidente del Gobierno. Y así se derritió el PSOE. Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. La pregunta registrada, lo digo por las alusiones, ¿es España un socio fiable?
Señor ministro, cuando usted quiera. Pues año nuevo y ya van para 5 conmigo como ministro de Asuntos Exteriores y el Partido Popular igual. Siempre que me cita aquí, nunca habla de política exterior. Ni una palabra para Gaza, ni para Ucrania, ni para Groenlandia, ni para Irán, ni para nada. Y mire, veo que usted se suma a los bulos. Eso es una cosa natural en usted. Usted fue una impulsora del bulo del 11M. Usted ha sido impulsora del bulo y la calumnia al servicio exterior diciendo que los embajadores torturan. Y hoy se ha sumado a uno más. Ha sido desmentido oficialmente por el Ministerio. En el Ministerio de Asuntos Exteriores no se veta a nadie. Sin embargo, los periodistas sí la condenaron a usted tajantemente por sus intimidaciones a la prensa. Aquí lo tiene. Y sepa que son ustedes los que, y en sus filas están, los que amenazan a los periodistas, y cito textualmente, con trituraros. Sabe muy bien de lo que estoy hablando. Pero mire, usted no es una persona fiable y su partido no es un partido fiable. No son fiables para los españoles porque siempre que intentan hablar de España es para decir que no vengan los fondos europeos aquí, para boicotear abiertamente el catalán, el euskera y el gallego y que no sean lenguas oficiales en Europa, o con nuestros amigos y vecinos en el mundo. En estos momentos con Francia, con el que tenemos un tratado de amistad histórico que ustedes boicotean y votan en contra. Con Marruecos, que tienen ustedes posiciones abiertamente marroquíes, y de verdad, dejen de ser hipócritas y ridículos y dejen de enviarles emisarios diciendo por lo bajinis que apoyan la posición del gobierno. O con Argelia, que viajaré dentro de poco, y usted esparció el bulo de que nos iban a cortar el gas. Mire, con esas actitudes y con esos postulados trayendo aquí bulos, evidentemente, no se sorprendan de que desde que está el señor Feijóo al frente del gobierno, sus votantes se vayan masivamente a Vox y a la extrema derecha, porque son ustedes en estos momentos un gran peligro para la democracia, porque ustedes aplauden abiertamente a la extrema derecha global y son en estos momentos ustedes y sus socios de Vox. Señor ministro, señor terminal. Muchas gracias. Las preguntas siguientes van dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Cuánta soberbia, señor Álvarez, y aquí todo el mundo sabe que el ministro de Exteriores no es usted, es el tal Rodríguez Zapatero. Es usted un simple figurante que sientan ahí en un escaño azul. Señor Bolaños, muy buenas tardes. Han pasado 2 meses desde la última sesión de control y en este tiempo el Gobierno ha seguido en la línea de siempre, desfilando por los juzgados de España para rendir cuentas de los casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno, a su familia, a su partido, a su Gobierno. Han pactado con Junqueras reventar el sistema de financiación autonómica para beneficiar al independentismo. Han visto cómo su gran referente, Rodríguez Zapatero, se ha visto implicado en el rescate de Plus Ultra con mordidas millonarias. Han provocado el caos ferroviario en España, 47 víctimas mortales y el de la esquina no asume responsabilidades. Han aprobado regularizar de forma masiva inmigrantes ilegales, hasta 800.000 que viven en nuestro país, en contra de la Unión Europea, de golpe, y en contra de los países de nuestro entorno, y han puesto en la calle a Cherokee. Sí, ustedes, su consejera de Justicia, la del País Vasco, socialista, que tiene la competencia porque Sánchez la transfirió precisamente para esto, para cumplir con su pacto con Otegi. Etarras en la calle a cambio de que Sánchez siga un tiempo más en el gobierno. Ese es el resumen del pacto encapuchado. Excarcelaciones a cambio del apoyo de Bildu. Compraron estar en el gobierno a cambio de sacar a un sanguinario como es Cherokee a la calle. ¿Está usted satisfecho, ministro de Justicia? ¿Está contento viendo cómo por las calles del País Vasco se pasea en libertad un asesino sanguinario que acabó con la vida al menos de 20 personas? ¿Qué más tiene que pasar en esta legislatura para que dimitan y convoquen elecciones, señor Bolaños? Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Tellado. Es verdad que han pasado 2 meses desde la última sesión de control
pero me da la sensación que usted sigue utilizando los mismos argumentos y las mismas preguntas que me hacía hace 2 meses. No han cambiado nada, no han cambiado nada. Son ustedes de costumbres para intentar que no varíen. Miren, siempre sucede lo mismo. Ustedes piden dimisiones, piden convocatorias electorales, siempre que no están gobernando. Lo hacían en el año 93, lo hicieron en el 2004, en el 2008, en el 2018, en el 2019, en el 2020. Fíjese, ¿cómo funciona la democracia para el Partido Popular? Si el Partido Popular consigue gobernar, por supuesto que las legislaturas se han de agotar y los gobiernos son legítimos. Ahora bien, si la mayoría parlamentaria da un gobierno socialista, entonces petición de dimisión desde el principio, convocatoria electoral inminente y, por supuesto, gobierno ilegítimo. ¿Así entienden ustedes la democracia? Y les digo, señor Tellado, disimulen. Disimulen, que es que se les nota mucho, que se creen que el poder es suyo. Y hoy el señor Feijóo, como nos decimos cosas en estos debates y no nos reconocemos casi nunca nada, yo le reconozco algo. Hoy el señor Feijóo ha dicho una verdad. Ha dicho que de los últimos 22 años el Partido Socialista ha gobernado 16 y el Partido Popular 6. Eso es lo que sucede con las mayorías parlamentarias de los últimos 22 años en España, aunque a ustedes les duela y mucho. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado. No se confunda, señor Bolaños. Ustedes compraron el voto de Bildu a cambio de excarcelar terroristas. No son decisiones de jueces de seguimiento penitenciario, no, son decisiones políticas. Cherokee es una de las mayores bestias de ETA, que ya es decir, 400 años de prisión, 20 asesinatos, 18 años por cada uno de ellos. Ayer Felipe González dijo que se avergonzaba de ello. Mire, ustedes están más cerca de Arnaldo Otegi que de Felipe González. Vaya vergüenza. Señor ministro, cuando quiera. Señora presidenta, ustedes están más cerca de la ultraderecha mundial que del Partido Socialista Obrero Español, que es un partido democrático y constitucional desde hace más de 50 años en este país, fruto y padre de la Constitución. Mire, está claro que ustedes utilizan las técnicas de la ultraderecha en todo el mundo. La mentira, sembrar el odio, los bulos. El debate de hoy ha sido un claro ejemplo. Y permítame, yo voy a seguir muy atento a esta travesía en la que está el Partido Popular del liderazgo actual del señor Feijóo al liderazgo futuro del señor Vito Quiles, porque es a lo que ustedes van. Ustedes le han metido en la cocina y ustedes pagarán ese peaje. Y le digo más, mire, a mí me gustaría que el Partido Socialista y el Partido Popular fuéramos de la mano contra la ultraderecha. Como ha pasado en Portugal, la derecha tradicional con el Partido Socialista contra el candidato de ultraderecha. Pero no, ustedes están totalmente en manos, rendidos, son los siervos de la ultraderecha y eso es lo que va a determinar su futuro o su extinción. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. La verdad, señor ministro, es que ha empezado usted el año 2026 enfadado. Razones tiene, pero para estarlo consigo mismo, empezando por los desastrosos efectos de su propia ley de ineficiencia procesal. Jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, denuncian un panorama desolador. Los ha puesto usted de acuerdo a todos, pero no escucha a ninguno. Pero no, su enfado es con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, porque ha tenido la osadía de pedir más jueces y que no se reduzca el nivel de exigencia ni de formación. Lo que le dijo es algo evidente, y es que una cosa es crear plazas judiciales y otra cosa es que haya jueces, que los jueces no caen del cielo, que no se forman en 2 días. Y usted esto lo ha calificado de discurso político y de inmovilismo. Vamos, que le ha faltado expulsarla al otro lado del muro. Pero realmente, señor ministro, su pataleta lo que refleja es que usted ha fracasado en la misión que le encargó Pedro Sánchez de controlar a los jueces. Díganos, ¿cuáles son los objetivos que se ha marcado en su ministerio?
Muchas gracias, señora Gamarra. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Le agradezco mucho, señora Gamarra, que hable de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, una ley que ha sido avalada y halagada públicamente por ministros del Partido Popular como Rafael Catalá. Una ley en la que trabajó equipos del gobierno del señor Rajoy como el ministro Ruiz Gallardón, porque hemos superado el modelo de juzgados unipersonales anquilosado, caro, arcaico e inflexible. Ustedes, por supuesto, están en el inmovilismo paralizante. No están solos si escuchamos discursos donde también hay un inmovilismo paralizante, pero nosotros estamos con las reformas que necesita la justicia. Las cifras que ya tenemos son sencillamente impresionantes. El propio Consejo General del Poder Judicial ha citado como una reducción de más del 30% los pleitos que se han iniciado en el orden jurisdiccional penal, gracias a las medidas adecuadas de solución de conflictos para evitar que haya colapsos en los juzgados. ¿Y sabe lo que hacemos? Pues mire, como antes un juzgado unipersonal, ese modelo que a ustedes tanto les gusta, aunque cuando gobernaban querían cambiar porque es un modelo anquilosado, arcaico, pues como el Partido Popular, por eso lo defienden, es un modelo en el que un juzgado unipersonal costaba $500.000 euros. Ahora, gracias a los tribunales de instancia y a la Ley de Eficiencia, con ese $500.000 euros podemos asignar 5 o 6 nuevos jueces y magistrados a los tribunales de instancia. Es una diferencia bien fundamental. Y por eso hemos anunciado la mayor creación de plazas de jueces en la historia de la democracia, 500, que por supuesto cubriremos, como dice la Ley Orgánica del año 85, 3/4 partes por el turno libre por oposición, 1/4 parte por el cuarto turno juristas de reconocido prestigio y experiencia. Por cierto, que esa segunda parte se ha venido incumpliendo de manera sistemática por el Consejo General del Poder Judicial desde el año 85 y por eso lo que tenía que ser el 25% de la carrera es simplemente un 9%. Gracias, señora Gamarra, por su pregunta. Se lo agradezco. Muchas gracias. Señora Gamarra, cuando quiera. Señor ministro, todo el mundo ve un paisaje y un panorama desolador, menos usted. La realidad es que su prioridad nada tiene que ver con crear 500 nuevas plazas judiciales que de salida ya son insuficientes. ¿Dónde están los jueces? ¿Cuándo van a ser esas convocatorias? ¿Cómo va a ser esa convocatoria para garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad? ¿O pretende nombrarlos usted de manera directa? ¿Y dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el presupuesto? No confunda exigencia de planificación con inmovilismo. A estas alturas usted no engaña ya a nadie. Usted solo tiene 2 prioridades. La primera de ellas es la impunidad para el sanchismo y la segunda, garantizar la continuidad de la coalición. Impunidad que ha comenzado con el fiscal general del Estado. Ya está en marcha el indulto y, por supuesto, ya está en activo. Y este ha sido el primero de los juicios al sanchismo. Hoy hemos conocido, fíjese, un testigo que confirma entregas de tacos de billetes de 50 euros en Ferraz. ¿Así se financia el Partido Socialista? ¿Van a decir ustedes algo o van a permanecer en silencio? Y no diga que estos son una amenaza, porque esto es la justicia que se les aplica a ustedes, igual que al resto de los españoles. Señor Bolaños. Señora. Señor ministro, cuando quiera. Gracias. Me parece verdaderamente enternecedor que usted critique que creemos 500 nuevas plazas de jueces cuando en la época del Partido Popular había convocatorias, ¿sabe de cuánto? De 0. 0 jueces durante el gobierno del Partido Popular por año. Y, por supuesto, se van a cubrir por los métodos que establece la Ley Orgánica del 85, el turno libre de oposición y el cuarto turno, porque no hay una puerta delante y otra detrás, no, son 2 puertas para llegar al mismo sitio, a la carrera judicial. Respete a los jueces y magistrados de este país en su totalidad. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro del Interior. La formula la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Quiero comenzar recordando a Miguel Ángel y a David, los 2 guardias civiles asesinados en Barbate por los narcos hace 2 años. 2 años en los que usted, señor Marlaska, sigue sin asumir responsabilidades. 2 años en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen abandonados y los narcos campando a sus anchas. Le pregunto, ¿cree que su gobierno está actuando con la debida anticipación y diligencia? Muchas gracias, señora Vázquez. Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo también quiero que mis primeras palabras sean para recordar a Miguel Ángel, a David. El pasado 9 de febrero se cumplieron 2 años de su asesinato, que estamos investigando y sus supuestos autores ya están detenidos. Pero también quisiera recordar a Carmen, policía nacional, que el pasado lunes falleció cuando regresaba a su casa en Jerez, después de atender, como hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que habían sufrido y sufren todavía las inundaciones. En ese sentido, también me gustaría decir que si hacemos anticipación y diligencia, le diré que actuamos también con urgencia cuando llegamos al Gobierno, porque nos enfrentamos en ese momento ante personal sin recursos, ante plantillas recortadas y también nos enfrentamos ante infraestructuras absolutamente abandonadas. Y era lo peor, ante un Gobierno, ante un Ministerio de Interior que solo ocupaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tapar su corrupción, atentando a su dignidad. Así que tuvimos que actuar para que ahora podamos se haya recobrado esa dignidad y evidentemente trabajen como deban hacerlo, con independencia, neutralidad y profesionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Vázquez. Señor ministro, cállese un poquito, que según Coldo hasta ha tapado las saunas y los prostíbulos del suegro de Sánchez. Mire, no hay mejor símbolo del caos de este Gobierno que la baliza V16. 1. Obligan a los conductores a comprar la baliza que quieren ustedes de su marca, las demás a tirarlas. 2. Las balizas no tienen batería suficiente. En algunas carreteras no están operativas y durante el día no se ven. 3. Anuncian que no pondrán multas y de repente llegan las multas. ¿Le parece normal este circo de despropósitos, señor Marlaska? ¿De verdad pretende querernos hacer a los españoles que este cambio se hace exclusivamente en España por seguridad, cuando el resto de la Unión Europea no lo hace? Cuando hasta hace poco los triángulos para usted eran válidos y ahora resulta que los detestan. Si es por seguridad, señor Marlaska, ¿no tendrían que haberla regalado? ¿Dónde están los informes independientes, señor Marlaska? ¿Quién gana con este cambio, señor Marlaska? ¿Quién gana? De momento, ¿sabe quién ganó? Mire, ganó la red china, a la que usted le homologó 100 balizas diferentes. Ganó una empresa con 2 trabajadores a la que usted le adjudicó un contrato millonario de balizas. Ganó el secretario general del PSOE en Pontevedra, que casualmente apadrinó a la empresa que inventó la baliza. Ganó la empresa a la que Leire Díaz desde Correos le compró las balizas ya en el 2023. Señor Marlaska, el caso balizas será el nuevo caso Coldo del PSOE. Señor ministro, la baliza ha supuesto la última paliza para los españoles. Los ciudadanos ya han pagado la baliza y los 300 millones de impuestazo en IVA. Millones que no irán para el doctor Barbací para la lucha contra el cáncer, no irán para los enfermos de ELA, serán millones para seguir pagando la corrupción política y económica del Gobierno de Sánchez. Muy bien. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, si no quiere que hable, no me pregunte, pero le diré, usted, si habla, por favor, hable para decir verdades y no todas las falsedades que ha dicho, y sobre todo en una cuestión tan seria como si hablamos de las balizas, estamos hablando de seguridad vial y estamos hablando de salvar vidas. Quizá a usted le tenga que invitar a que vayamos juntos al Hospital de Parapléjicos de Toledo o a la Fundación Goodman. Quizá porque yo he ido varias veces y por distintas razones. Pero le diré, mire, 25 personas fallecen en España al año a consecuencia de salir de sus vehículos para colocar los triángulos. Salvar vidas es una realidad prioritaria. En junio, pero le diré en junio o julio del año pasado, aquí en la Comisión de Seguridad Vial, diputado del Partido Popular alabó el hecho de las balizas y la conectividad en la circulación porque implicaba salvar vidas. No sé, quizá ese diputado a usted le pueda dar alguna indicación y alguna implicación. Una normativa que, por cierto, fue aprobada en el Consejo Nacional de Seguridad Vial hace 3 años y donde fue avalada por la FEM, por todas las organizaciones y por las asociaciones de víctimas de violencia vial. Mire, tómese en serio algo tan importante como salvar vidas.
carné por puntos, cinturón de seguridad, baja de la tasa de alcohol y evidentemente también la baliza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos ahora a las preguntas dirigidas al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. La primera la formula el diputado don José Vicente Meribosó, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Ahora que nos ha dejado a todos mucho más tranquilos, señor Puente, porque usted ha asumido responsabilidades políticas, como el señor Sánchez, que al quinto día de Ademuz dijo: el Gobierno ya ha asumido responsabilidades. Venga, hombre, díganos, ¿cuándo va a marcharse a su casa y dejar de perjudicar a los españoles? Muchas gracias, señor Marí. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor Marí, mire, si yo considerara que hago mal mi trabajo, no esperaría que ustedes me pidieran la dimisión, como hacen constantemente. Esta es la 9ª vez. Me iría por mi propio pie. Muchas gracias. Nosotros no somos igual que ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Marí. Se trata precisamente de que nosotros no somos iguales y se trata precisamente de su falta de capacidad en la dirección del Ministerio. Hoy los españoles huyen de los trenes. Quien no tiene miedo de su seguridad tiene miedo de perder su trabajo por los continuos retrasos. Mire, señoría, han convertido el tren en un caos permanente, el Ministerio en el santuario de la corrupción socialista. Su gestión es un fracaso. Desde que está usted todo va mucho peor. Y su gestión, tras Adamuz y Rodalíes, es un completo engaño. Ha sido una retahíla de medias verdades, versiones contradictorias para escurrir el bulto. Por todo ello, tiene que dimitir. Ustedes nos han bajado de los países desarrollados y nos han traído de vuelta a los países en vías de desarrollo. Pero ¿en qué país occidental ocurre que en su sistema ferroviario, una parte que presta servicio a más de 125 millones de usuarios al año como Rodalíes, está prácticamente cerrado en 20 días? No es un tema de recursos. Si ponemos más recursos y usted sigue, esto empeorará. Además de recursos, ha de haber una dirección política en quien confiar y que sepa resolver problemas. Y es que de usted no se fía ya nadie y ya ha demostrado su falta de capacidad. A nosotros usted nos da igual. Nos preocupan los problemas de los españoles. Con una mayoría del Congreso le hemos dicho qué había que hacer en cada momento, en inversión, en mantenimiento, en seguridad. Se lo hemos puesto en la Ley de Movilidad Sostenible y usted no hace caso e incumple la ley. Mire, estos días ha sido admirable la serenidad y dignidad de los familiares de las víctimas de Adamuz y Rodalíes. El señor Sánchez en los mítines se toma todo esto a risa, pero usted debería tener un mínimo de dignidad. Váyase a su casa, señor Puente. Muchas gracias, señor Marí. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Marí, no me cabe ninguna duda de que ustedes lo harían muchísimo mejor que yo. El ejemplo está en su tierra, en Baleares. Es usted un representante del PP Balear que gobierna esa comunidad autónoma y gestiona los serveis ferroviarios de Mallorca, una red con una extensión que no llega a los 90 kilómetros. Como sabrá, los trabajadores de ese servicio han elaborado un dossier que se ha hecho público la semana pasada, hablando de las incidencias, el deterioro y la falta de mantenimiento de la red. Se lo voy a resumir y permítanme que lo lea porque no quiero incurrir en incorrecciones. Primero, afirman que se ha recortado el gasto en mantenimiento y que se camufla hinchando los presupuestos mientras cae la ejecución real del gasto. Segundo, denuncian que el descarrilamiento del 30 de julio de 2025, un descarrilamiento, señor Marí, ¿sabe a cuánto equivale un descarrilamiento en una red de 86 kilómetros? A 170 en una de 15.000. Imagínense si nosotros gestionáramos la red de toda España como gestionan ustedes la red balear. Bien, dicen que este descarrilamiento no pudo ser provocado por una piedra del balasto, como recogía la versión oficial. Lo que pasa siempre que ustedes sufren un accidente mientras gestionan, que hacen una versión oficial que no coincide nunca con la realidad. Dan dos razones poderosas. La primera, que el tren pesaba 79 toneladas y la segunda, que el descarrilamiento se produjo en el último bogie del convoy. Añaden que en ese punto concreto
se presentan deficiencias conocidas desde hace meses, como era un hundimiento del carril y que a día de hoy se mantiene una limitación temporal de velocidad a 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Detallan roturas de carriles que no fueron reparadas de forma inmediata. Al parecer, cerca de Manacor se partió un carril que tardó varios días en ser reemplazado. Y en Binissalem se comunicó en reiteradas ocasiones una rotura de aguja y hubo que esperar varias semanas para que fuera sustituida. Hablan de deformaciones de la vía, dicen que se falsean las auscultaciones, dan cuenta de fallos reiterados en el sistema de comunicaciones TETRA y de falta de protocolos para el reporte de incidencias. Y reportan finalmente que en determinados trenes se les obliga a restringir la velocidad por motivos que nadie les explica. ¿Cree que el consejero de su partido hace bien su trabajo? ¿Cree que debe dimitir? ¿Piensa usted que los usuarios en Mallorca corren peligro? Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula... Silencio, por favor. La siguiente pregunta la formula el diputado don Eduardo Carazo Hermoso, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Puente, entiendo que no quiere hablar ni de Adamuz ni de Yelida, pero aquí hacemos nosotros las preguntas y usted las contesta. Mire, Vivimos semanas negras en el sistema ferroviario español. 47 personas han perdido la vida, la conexión con Andalucía sigue cortada y el caos en Rodalías es absoluto. Y esto no es una casualidad, es consecuencia de casi 8 años de mala gestión de gobiernos del señor Sánchez, que primero convirtió el Ministerio de Transportes en la cueva de Alí Baba de la corrupción socialista y después puso al frente a un ministro, usted, que está más preocupado por tuitear que por gestionar y no hace caso a ninguna advertencia. Señor Puente, con todo esto, ¿cree que las infraestructuras de transporte de nuestro país están mejor hoy tras casi 8 años de gobierno de Sánchez? Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. No es que lo crea, es que estoy absolutamente seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Carazo, cuando quiera. Señor ministro, puede culpar al PP, a la UCD o a Isabel II, pero lo cierto es que ustedes llevan casi 8 años gobernando y el tren vive hoy en España el peor momento de su historia reciente. Mire, le hablo como uno de los miles de ciudadanos que cogemos cada día el tren, que sufrimos vibraciones y retrasos constantes. Hoy a las 6 de la mañana 400 personas tiradas en Valladolid por su huelga cerrada en falso. Y que vemos cómo donde usted prometía una velocidad de 350 km/h y daba un pin a los ministros para celebrarlo, ahora los trenes van a 80 tras la tragedia de Adamuz. Porque la pregunta es evidente. Si esas limitaciones no eran necesarias antes, ¿por qué lo son ahora? Y si eran necesarias, nos han estado poniendo en peligro durante meses a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, y han tenido que fallecer 47 personas para que actuaran, señor Puente. A todo esto, su respuesta ha sido decir que le criticamos porque lo hace muy bien, con 47 personas fallecidas. Mire, solo hay algo que supera a su mala gestión, hoy lo ha vuelto a demostrar, su soberbia. Con todo lo que tuitea y la poca empatía que demuestra, parece más un bot que un ministro. Mire, usted presume de comparecer mucho, pero lo hace para embarrar y para mentir. Porque los españoles saben que Puente miente cuando dice que la vía de Adamuz tenía materiales prácticamente nuevos. Que Puente miente cuando dice que en noviembre se auscultaron las vías y no fue así. Que Puente miente y por eso ni usted ni Sánchez han sido capaces de ir a los funerales y mirar a la cara a las familias de las víctimas. Mire, un ministro de Transportes decente dimitiría. Y si no, un presidente íntegro lo cesaría, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro. Señor Puente, por la memoria de las víctimas, por dignidad y por su desastrosa gestión, haga lo que tiene que hacer y dimita de una vez. Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que para no querer hablar de Adamuz, llevo ya 12 horas de comparecencias en el Congreso y en el Senado. Quien no quiso hablar de Angrois fueron ustedes, que se negaron a comparecer en sede parlamentaria, mientras que nosotros lo hemos hecho, tanto yo como el presidente del Gobierno, hoy durante 6 horas. Mire,
me sorprende mucho este súbito interés que tienen ustedes por la seguridad ferroviaria. La última vez que me formuló una pregunta en esta sede el Grupo Parlamentario Popular fue el 9 de mayo del año 2025. Fue precisamente usted. La verdad, me sorprende que no hayan sentido ustedes la necesidad en estos 9 meses de formularme ni una sola pregunta. ¿Tan mal iban los trenes? ¿Tan mal estaba la seguridad que no necesitaban ustedes hacerle ninguna pregunta a este ministro? Ninguna. Quizá los que no trabajan sean ustedes. Mire, pregunta usted si las infraestructuras están mejor hoy que hace 8 años. Pues sí, y se lo voy a materializar. Mire, están hoy 58.988 millones de euros, mejor que cuando ustedes las dejaron. Esa es exactamente la cantidad que hemos invertido en infraestructuras estos 8 años de gobierno. Por hacer una simple comparación, porque los números, en fin, no engañan. Ustedes en los 2 últimos años de gobierno invirtieron 9.976 millones en infraestructuras en nuestro país. En los 2 últimos años en los que yo he sido ministro, 2024-2025, hemos invertido 20.924 millones de euros. Por tanto, es evidente que ustedes no son capaces de resistir la comparación. Mire, hemos llevado la alta velocidad a Galicia, a Asturias, a Granada, a Burgos y a Murcia. Por cierto, hoy observo con cierto estupor este debate que se ha producido aquí, en el que se dice que se invierte mucho en alta velocidad y poco en cercanías, que hay que, por tanto, dejar de invertir en alta velocidad e invertir en cercanías. Pues muy bien, señorías, vayan ustedes a los territorios y díganle a todas esas personas y a esos territorios que están esperando que la red de alta velocidad llegue a su puerta, que ustedes están dispuestos a renunciar a ella. Seguramente que no lo van a hacer. Mire, señor Carazo, las infraestructuras y todo en España está mucho mejor que hace 8 años. ¿Y saben cuál es la razón fundamental? Que ustedes tienen sus manos lejos del poder, porque cuando ustedes están en el poder en este país todo va muchísimo peor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias. ¿Puede garantizar la seguridad de los españoles que cojan un tren? Muchas gracias, señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora Millán. Lo que puedo garantizar a los españoles es que tenemos uno de los sistemas ferroviarios más seguros del mundo, con una normativa de seguridad transpuesta de la normativa europea y que, por tanto, eso es una garantía de seguridad para todos los que se suben al tren. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Rodríguez de Millán tiene la palabra. Muchas gracias. Señor ministro, ¿ustedes exactamente a qué han venido hoy? Ni una palabra de autocrítica, ni una palabra de perdón. Es decir, usted nos está diciendo que hoy hay 47 muertos porque ustedes lo hacen todo perfecto. Usted conocía las incidencias, conocía los avisos y lo ignoró. Y sabiendo cómo estaban las vías, usted se ha pasado 10 horas tuiteando y ni una sola trabajando. Metido en todas las polémicas posibles y señalando a ciudadanos anónimos desde las redes sociales. Tiene el ministerio podrido de corrupción. Se adjudicaban contratos a dedo, circulan las mordidas, se enchufaba gente sin ningún tipo de formación al frente de Adif que hoy están imputadas. Con lo cual, lo tremendamente extraño no es el accidente, es que algo funcione con ustedes. Primero vinieron las mordidas y después la rotura de las vías. Y esa es la consecuencia, que su corrupción mata. Y usted, en lugar de asumir su responsabilidad, sale y lo primero que dice es que los accidentes de los trenes que están bajo su autoridad son culpa del cambio climático, porque ni con muertos en su haber ustedes son capaces de dejar de hacer política. ¿Dónde está el dinero de los españoles? Porque para arreglar a los medios de comunicación sí hay millones de euros, pero para arreglar los trenes no. Para arreglar la red ferroviaria a otros países sí hay dinero, pero para los españoles no. Y ese es el sistema criminal que ustedes representan, un sistema que asfixia a los españoles y cuando ocurre una desgracia les dejan tirados. ¿Cómo puede ser que diga el presidente del Gobierno o usted mismo, ahora mismo, que tenemos el mejor sistema ferroviario, cuando ahora mismo hay miles de españoles sin trenes y sin indemnizaciones? ¿Cuánto tiempo hemos estado los españoles vendidos a nuestra suerte? ¿Por qué reducen la velocidad de los trenes ahora y no hacen
hace 2 meses? ¿Qué saben ustedes ahora y no antes? Porque la diferencia entre su propuesta de los 350 kilómetros por hora y los 80 a los que circulan los trenes ahora son 47 familias destrozadas. Sus actos posteriores demuestran su negligencia anterior y la prueba de su culpabilidad son las limitaciones que ahora mismo están imponiendo. Mintieron hasta cuando dijeron que suspendían el homenaje en Huelva porque había familias que no podían llegar, cuando la realidad es que ustedes no pueden pisar la calle. Huelva representa la España que ustedes quieren destruir y ustedes van a ser los responsables políticos, civiles y penales de todo esto y van a responder por todo el daño que están haciendo a un pueblo que ha demostrado tener toda la dignidad y todo el honor que a ustedes les falta para estar ahí sentados. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Cuánta demagogia, cuánta palabrería vacía, cuánta utilización tan bochornosa de las víctimas. Es un rasgo común con el Partido Popular. Ustedes utilizan las víctimas a su antojo. Es sorprendente ver el poquísimo respeto que tuvieron por las víctimas de la Dana y el respeto que quieren ustedes mostrar por las víctimas de Huelva. Yo le podría a usted dar datos, pero claro, ¿de qué le sirven a usted los datos? Yo he estado aquí 7 horas compareciendo en esta sede, he dado 4 ruedas de prensa, 17 entrevistas. Usted no hace ningún caso a los datos que yo pueda proporcionar. Señores diputados, por favor, silencio. Escuchen. Pero claro, mire, hay un territorio en el que yo no puedo competir. Les he visto a ustedes estos días, a los diputados del grupo parlamentario Vox, grabarse con un río detrás, con un caudal tremendo, diciendo que todo ese agua va a parar al mar y que eso es culpa del gobierno socialista y de las ideologías woke, etc. ¿Quién puede competir con eso? Es decir, ¿quién puede competir en ese discurso? A ustedes les dan exactamente igual los datos, utilizan el engaño permanente porque creen que tienen un destinatario que es permeable a ese tipo de bulos. Ustedes han dicho, hoy lo ha reiterado su líder, que nosotros hemos renunciado a fortalecer nuestra red para ayudar a que se desarrolle la red marroquí o la red de otros países, cosa que es un absoluto bulo. Nosotros lo único que hemos hecho es permitir que nuestras empresas compitan en el mundo. Eso es lo que hemos hecho. Ustedes son los que han dicho, y los medios que a ustedes les nutren y les acompañan, que el carril que se había colocado en Adamuz era de mala calidad, que era de material chino, cosa que era absolutamente falsa. Por tanto, con ustedes el debate de los datos es imposible. Ustedes se mueven en los bulos y en las mentiras. Y en ese debate es imposible competir, señora. Usted está dirigiéndose a un público que cree ese tipo de cosas y nosotros nos dirigimos a un público racional. Mire, lo que está pasando en estos 2 últimos meses... Lo que está pasando en estos 2 últimos meses en nuestro país es consecuencia de los negacionistas, de aquellos que niegan que el cambio climático es una realidad. Porque mire, si en Cataluña o en el conjunto de España ha llovido en el mes de enero un 300% más que la media desde el año 1990, no es por las políticas woke, es por las políticas del negacionismo del que ustedes son protagonistas. Señor ministro, muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Isidre Gavín i Valls, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula, quan vulgui. Quina prioritat dona el govern a les inversions en transport ferroviari? Moltes gràcies, senyor Gavín. Senyor ministre. Muchas gracias, presidenta. Claro que son una prioridad. De los casi 11.000 millones, 10.300 millones que invirtió en 2025 el Ministerio de Transportes, más de la mitad, 5.600, fueron a parar al ferrocarril y ya la mitad de esa mitad va a ferrocarril convencional y la otra a alta velocidad. Por tanto, estamos equilibrando la cantidad que destinamos a la alta velocidad y al ferrocarril convencional. Por tanto, sí es una prioridad para el Gobierno de España el ferrocarril, indudablemente. Gracias. Muchas gracias, senyor ministre. Senyor Gavín. Per què no van fer les inversions en Rodalies quan tocava? Han reconegut un dèficit històric. I per què no feien la revisió de la xarxa perquè fos segura abans dels accidents? O de que es plantessin els maquinistes? Per què segueixen sent el país d'Europa darrer en mercaderies per ferrocarrils?
Per què prioritzen el corredor central en comptes d'acabar el corredor mediterrani, que és el que porta més mercaderies i connecta els ports? Per què no es prenen seriosament la segregació de mercaderies i rodalies en els trams més congestionats? No tindrem ni rodalies ni mercaderies i serà la seva responsabilitat. Vostè deia l'altre dia que ara sí que inverteixen més i culpava el PP, que sí, té responsabilitats. Però l'any 21 la ministra era Raquel Sánchez, PSC-PSOE. Execució a Catalunya el 35,7%, a Madrid el 184%. L'any 23 vostè era ministre i va executar el 42,6%. I el primer semestre del 24 el 20% i ja no han tornat a publicar percentatges d'execució. Responsabilitat del PSOE. El pla de rodalies que executen, al ritme que van, que té, per cert, actuacions de fa 20 anys enrere, la R3 necessitarà més de 12 anys per estar acabada. Miri, ja li responc jo aquestes preguntes. Això no és accidental ni és casualitat. Això respon a una administració centralitzada que prioritza l'alta velocitat radial i les inversions a Madrid. Per als catalans vostès han reservat un sabotatge premeditat a la vida de la gent. Perquè els governs espanyols, ni del PP ni del PSOE, que Rodalies de Catalunya funcioni no ha estat mai una prioritat. És una lògica del poder a Espanya, és estructural. 20 dies de caos a Catalunya, ni serveis mínims. Avui han anul·lat tots els AVEs de Girona sense cap motiu. Diuen que és per la vaga, però quina vaga? La gent perdent la vida a les andanes, els ports bloquejats, i ningú de vostès assumeix responsabilitats polítiques, és per marxar corrents. Muchas gracias, señor Gavín. Señor ministro. Muchas gracias. Señor Gavín, hemos debatido sobre la cuestión de Rodalíes largo y tendido a lo largo de este mandato y especialmente las 2 últimas semanas. Usted sabe que este ministerio ha invertido en Rodalíes de Cataluña 1.200 millones de euros entre el año pasado y el anterior. 1 de cada 2 euros que se invierten en Cataluña. Me pregunta usted que qué estamos haciendo con el tema de las mercancías y sabe lo que estamos haciendo. Estamos haciendo las conexiones puerto-ferrocarril que faltaban en nuestro país. Estamos haciendo las estaciones intermodales, 6 estaciones. Si queremos subir mercancías al tren, necesitamos esas conexiones portuarias, porque el 40% de las mercancías que se suben al tren parten o acaban en los puertos y sin conexiones portuarias ese porcentaje en este momento es muy bajo para lo que debería ser. En cuanto a la cuestión histórica de si hay mucho porcentaje o poco porcentaje de ejecución en Cataluña, yo le he hecho una reflexión y se la vuelvo a hacer hoy. ¿Qué prefiere usted, el porcentaje de ejecución de Madrid o los millones de Cataluña? Es decir, Cataluña es por 5º año consecutivo la comunidad en la que más hemos invertido en infraestructuras de España. Madrid no es la primera, ni es la segunda es Andalucía. Por tanto, ¿qué preferimos? ¿Porcentaje de ejecución o preferimos de verdad recursos ejecutados en el territorio? Yo creo que es más importante lo segundo. Y mire, fíjese, ya no es una cuestión solo de millones. Usted habla de la situación de Rodalíes. En este momento en Rodalíes tenemos 100 limitaciones temporales de velocidad derivadas de la ejecución de obra en todas las líneas de Rodalíes. 100. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hacer obra para que haya menos limitaciones de velocidad? ¿Cortamos el servicio mientras hacemos la obra? El problema de Rodalíes en este momento no es que no se esté haciendo nada, es que se está haciendo lo que no se hizo durante mucho tiempo y lo que se debió de hacer. Y eso es lo que está ocasionando problemas. Y a eso se suman las circunstancias meteorológicas de estos días que ustedes quieren obviar. Esa es la realidad. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula el diputado don Alberto Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. El caos y el colapso ferroviario es una realidad, como es también una realidad la falta de credibilidad de este Gobierno. Un Gobierno que, por cierto, ha venido obviando todas las advertencias que en materia de infraestructura le han venido realizando, por ejemplo, los maquinistas. Las incidencias, los accidentes, también los descarrilamientos se han incrementado considerablemente en los últimos años. Hay informes que hablan de un incremento del 175%
25% del año 2018 al 2024. 47 muertos han sido necesarios, señor ministro, para que el Gobierno inspeccione al detalle la alta velocidad y los rodalíes en nuestro país, para que se disminuya la velocidad y para que se eliminen frecuencias fundamentalmente para tareas de inspección y mantenimiento. La pregunta que hoy, esta tarde, usted no ha querido contestar: ¿en algún momento ha estado en riesgo la seguridad de los viajeros? Muchas gracias, señor Catalán. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señor Catalán. Me llama la atención la preocupación por la seguridad ferroviaria de su grupo, teniendo en cuenta que ustedes pues, también tienen antecedentes. En este país hubo un accidente con 80 muertos en el año 2013. Me gustaría que recordara usted cuál fue la posición de Unión del Pueblo Navarro en relación con ese asunto. Seguramente en la segunda intervención tendremos tiempo de discutirlo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Catalán. Señora presidenta, señor ministro, las preguntas las hace la oposición y las contesta el Gobierno. Por otro lado, es evidente, señor ministro, que los familiares han dicho que las muertes de Adamuz eran evitables. Usted, ¿por qué no ha demostrado mayor empatía y humildad hacia ellas? Por respeto a las mismas. ¿No tiene nada de qué arrepentirse, señor ministro? ¿No ha cometido ningún error? Cuando usted detectó que podía haber presuntos casos de corrupción en el Ministerio, encargó una auditoría de la adjudicación de las mascarillas, cesó a 2 altos cargos. El fiscal anticorrupción pide 24 y 19 años de cárcel para el que fuera ministro y su asesor. ¿Por qué usted no auditó el resto de adjudicaciones? ¿Por qué no auditó también el mantenimiento de la red? ¿Por qué ese ocultación por parte del Ministerio incluso de cuestiones menores? ¿Por qué no nos facilita los aforos de tráfico que se están realizando en Tudela? ¿Por qué el tren Pamplona-Zaragoza sigue llevando viajeros de EPEO tirados por el suelo? ¿Por qué Navarra es la segunda comunidad con menores presupuestos acumulados o inversión real ejecutada con un escaso 18%? Señor ministro, la pregunta que usted hoy tiene que contestar: ¿por qué ahora se inspecciona al detalle la alta velocidad y antes del accidente no? ¿Por qué se reduce la velocidad en alta velocidad ahora y antes no? ¿Han estado jugando con la seguridad de los viajeros? Asuma su responsabilidad, señor ministro. Dimita. Muchas gracias, señor Catalán. Señor ministro. Muchas gracias. La verdad es que no entiendo muy bien de qué sirve comparecer durante 12 horas en esta sede para que ustedes hagan oídos sordos. Es imposible contestar. O sea, respeten ustedes el turno de la palabra de quien está en este momento hablando. Nosotros no les interrumpimos a ustedes cuando están en... Silencio, por favor. De la palabra. Por favor, ruego guarden silencio, señor ministro, cuando usted quiera. Siempre pasa lo mismo. Siempre que intervenimos nosotros, ustedes se interrumpen. Cuando ustedes hablan, nosotros permanecemos en silencio. ¿No pueden ustedes respetar el uso de la palabra? ¿Es tan difícil? He estado aquí 12 horas dando explicaciones. El señor Catalá, por lo que se ve, no ha hecho su trabajo como parlamentario y me pregunta exactamente las mismas cosas a las que ya ha respondido. Pero dice usted que yo no he mostrado empatía con las víctimas. Mire, mostrar empatía con las víctimas es, lo primero, estar al frente de tu puesto de trabajo desde el primer momento, como hice yo cuando esta tragedia se produjo. Dar todas las explicaciones y toda la información disponible a la opinión pública. 17 entrevistas y 4 ruedas de prensa. Respetar al Parlamento de España, compareciendo 2 veces y hoy dando las mismas explicaciones que he dado ya durante 12 horas. Eso es respetar a las víctimas. Lo que no hicieron ustedes en el caso de Angrois. Ustedes votaron en contra de que se constituyera una comisión de investigación en el caso de aquellos 80 muertos. ¿Eran de peor condición los muertos de Angrois que los muertos de Adamuz? ¿Merecían menos respeto? ¿Por qué entonces no tuvieron ustedes ninguna inquietud relacionada con la seguridad ferroviaria y hoy de repente les surgen todas? ¿Por qué entonces no sembraron ustedes ninguna duda sobre la seguridad del ferrocarril en nuestro país y hoy siembran absolutamente todas? Se lo voy a decir, porque ejercen ustedes el fariseísmo político. Ustedes se rasgan las vestiduras siempre que las supuestas responsabilidades están en la bancada de enfrente y escurren el bulto y se marchan cuando las responsabilidades les tocan a ustedes. Y eso es justo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Cuando se produjo el accidente de Angrois, ningún diputado de este grupo parlamentario se lanzó a pedir la dimisión de la señora Ana Pastor, que no tuvo ni siquiera la dignidad de comparecer en este pleno como ha hecho el presidente del Gobierno, ni tampoco
la dimisión del presidente Rajoy. Esa es nuestra diferencia con ustedes. Ustedes son auténticos carroñeros políticos, unos irresponsables, y es lógico que siembren en la ciudadanía el desconcierto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Sanidad. La formula la diputada doña Carmen Fúnez de Gregorio, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora ministra, desde marzo del 2025 lleva usted ya 7 huelgas. La próxima se celebrará y está convocada para la próxima semana hasta el mes de junio. Manifestaciones y concentraciones como las convocadas para este sábado por todos los médicos de España frente al Ministerio de Sanidad. Y no olvidemos la huelga sanitaria más larga de la historia, que es la de la sanidad de Ceuta y Melilla, 330 días, donde usted es la única responsable y por allí usted no apareció. Por eso, con este balance de gestión, ¿nos va a dar explicaciones o va a asumir algún tipo de responsabilidad? Muchas gracias, señora Fúnez. Señora ministra, cuando quiera. Mire, señora Funes, señorías del Partido Popular, a ustedes solo les interesa, se acuerdan de los profesionales, de las huelgas, de los sindicatos, del Sistema Nacional de Salud, solamente cuando les interesan. También les pasa lo mismo con las víctimas de acoso sexual y las víctimas en general de cualquier tragedia. A ustedes solo les interesan cuando pueden utilizarlo y como arma arrojadiza contra el Gobierno de España. No les defienden, ustedes les utilizan. Y ya de paso, en los casos de violencia y acoso sexual, además utilizan a las víctimas para revictimizarlas y humillarlas. Lo hicieron con Nevenka y lo están haciendo ahora con la concejala de Móstoles. Muchas gracias. Señor de Olano, por favor, un poco de silencio y un poco de respeto a la presidencia de esta Cámara, por favor, y a la institución, y a los ciudadanos, ya de paso. Muchas gracias, señora ministra. Señora Fúnez, cuando quiera. Señora ministra, ¿quién la ha visto y quién la ve? Viene a hablarnos ahora de convocatoria de huelgas, aquella que era la que convocaba antes las manifestaciones, y es ahora usted a quien le están convocando esas manifestaciones y concentraciones. Y es a usted porque es la responsable, es usted la responsable de la conflictividad sanitaria más alta de España desde hace décadas. Y lo es por su falta de diálogo, por su imposición, por su sectarismo y también por su incoherencia. Incoherencia que además hoy se ha puesto de manifiesto más que nunca. Desde ayer lleva usted alardeando de luchar contra las privatizaciones del sistema de salud. Y fíjense ustedes, esta misma mañana se ha publicado un contrato firmado por usted privatizando el servicio de psiquiatría de la ciudad de Ceuta. Eso lo ha hecho usted. Señora ministra, al final lo que tenemos es un estatuto marco sin informe de función pública, sin informe de Hacienda y sin haber contado con los médicos, con sus compañeros, señora ministra, que son el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud. Yo, por eso, le digo que este clima de caos, de confrontación, si hubiese sido un gobierno del Partido Popular, ¿qué habría pasado? Pues yo se lo digo, que la ministra hubiese estado en la calle desde hace semanas y desde hace meses. Eso sin hablar del caos en los exámenes y las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada, que han sido un auténtico desastre y que ha sido desmoralizador para todos los médicos que se han presentado. Ante esto, señora ministra, solo le queda una cosa, ser algo más empática con los médicos, porque usted ha pasado de la bata blanca al banco azul y se ha olvidado defender. Señora Funes, se le ha terminado el tiempo. Señora ministra, cuando quiera. Sí, mire, señora Funes, usted me pregunta si asumo mi responsabilidad y yo le digo sí, asumo mi responsabilidad con todo el orgullo. Mire, asumo la responsabilidad de haber presentado ayer una ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud,
Una integridad por la que, por supuesto, que me puse en huelga y por la que, por supuesto, que convoqué manifestaciones. ¿Para qué? Para librar a los españoles y a los madrileños y madrileñas de sus ansias privatizadoras y de sus ansias especuladoras. Y eso es lo que ayer llevé al Consejo de Ministros. Eso mismo traducido en ley, sí. Me he manifestado y me volveré a manifestar todas las veces que haga falta para proteger el Sistema Nacional de Salud de sus garras privatizadoras. Y sí, asumo mi responsabilidad también de revertir todos y cada uno de sus recortes. Asumo la responsabilidad de haber firmado el mayor número de profesionales en formación sanitaria especializada de la historia, 12.366. Ustedes asumen el mayor recorte en nuestros profesionales. Y sí, también asumo mi responsabilidad por haber sacado del cajón, después de 23 años, un estatuto marco que firmó el señor Aznar, que ha perpetuado la precariedad, el abuso y el maltrato de los profesionales. Y sí, lo asumo con orgullo: el fin a las guardias de 24 horas, el fin el abuso de las jornadas interminables y el fin de la precariedad en nuestro Sistema Nacional de Salud. Miren, estos 23 años, por cierto, señorías del Partido Popular, de esos 23 años, 22 he estado ejerciendo como médica en el Sistema Nacional de Salud. Ni mu les he escuchado a ustedes hablar ni de las guardias, ni hablar de las condiciones laborales, ni hablar de los profesionales y la defensa de nuestro sistema sanitario. Así es que sí, señora Funes, yo encarno un mea culpa por defender nuestra sanidad pública de sus falsas preocupaciones y de sus intentos de cargársela. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. La última pregunta va dirigida al señor ministro de Economía, Comercio y Empresa. La formula el diputado don Mikel Otero Gabirondo, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra. Eskerrik asko, mahaiburu Andrea. Buenas tardes, señor Cuerpo. En Aiaraldea, en Araba, se vive con angustia un fuerte proceso de desindustrialización y de pérdida de empleo, y llueve sobre mojado. Los despidos anunciados por Tubos Reunidos se suman a demasiados cierres o amenazas de cierre en los últimos años. Un dato para que entienda la magnitud: se ha perdido en pocos años el 20% de la riqueza real. Y Tubos Reunidos no es una empresa más, es la mayor empleadora de la zona, 900 personas en Amurrio y cientos más en Trapagarán, en Vizcaya. Y la situación, más allá del ERE anunciado para 300 personas, amenaza al conjunto de la empresa. Y es una empresa puntera, pero tiene dos grandes problemas: los aranceles y la energía. Como industria electrointensiva, el coste de la energía es vital para su producción. Y este Estado tiene una ventaja competitiva gracias a las renovables, pero que no se consigue trasladar a la industria electrointensiva, que termina pagando más que la de su entorno. Por cierto, en este punto, gracias a todos los que tumbaron las ayudas a las electrointensivas, gracias por nada, por supuesto. Y los aranceles, que ahora están en el centro de la crisis de Tubos Reunidos. Casi la mitad de su producción se vendía en Estados Unidos, pero esos pedidos se han esfumado por los aranceles de Trump y por la vergonzosa capitulación de la Europa de von der Leyen en este tema. Pero ni Amurrio ni Aiaraldea se van a resignar. Y hoy venimos a pedir la implicación, señor Cuerpo, para evitar la pérdida de empleos, para renegociar deuda y para habilitar ayudas que se vinculen, por supuesto, a un plan industrial y al compromiso de mantener el empleo. De hecho, cuando Estados Unidos anunció aranceles, se aprobó el plan de respuesta a los aranceles de Trump para contener precisamente su impacto en los sectores industriales afectados. Pues es el caso y ha llegado el momento de concretar. Por eso le preguntamos, señor Cuerpo, ¿qué medidas e instrumentos van a activar para hacer frente a la amenaza de despidos que tenemos encima? Muchas gracias, señor Otero. Señor ministro, cuando usted quiera. Sí, gracias, presidenta. Gracias, señoría, por la pregunta. Como bien sabe, déjeme que empiece un poco más amplio señalando que este Gobierno ha estado detrás de las empresas, sobre todo de las empresas del sector industrial, que han sufrido problemas en estas numerosas crisis que hemos tenido desafortunadamente en los últimos años, desde la pandemia, por supuesto, hasta después del incremento de los costes de la energía con la guerra de Ucrania o ahora con ese conflicto arancelario que mencionaba usted. Déjeme que haga también mención en especial a Tubos Reunidos dentro del, por supuesto, el marco de prudencia que exige que estemos hablando de una empresa cotizada.
Tubos Reunidos ha contado con apoyo del Estado a través de numerosos instrumentos, como bien sabe, 112 millones de euros de préstamo a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia, más de 20 millones de euros recibidos de 8 entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO, ayudas de casi 10 millones precisamente por ser una industria electrointensiva. Son actuaciones que significan el ejemplo o un ejemplo de cómo este Gobierno quiere apoyar a nuestra industria y en particular efectivamente a este sector estratégico, no solo por apoyar la actividad, sino en particular por apoyar el empleo y más en estas comarcas. Mano tendida hacia adelante, señoría, para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de las empresas de este sector. Muchas gracias, señor ministro. Señor Otero, cuando usted quiera. Gracias, señor ministro. Recogemos su compromiso y le insistimos en que hay que ponerse a trabajar en estas soluciones con urgencia. Le pedimos también que cuente con el Gobierno vasco y el resto de administraciones, así como con los trabajadores y trabajadoras de Tubos Reunidos, cuya preocupación hacemos nuestra. No podemos permitirnos esta sangría en el empleo industrial. Hay que garantizar la viabilidad a esta importante industria y salvar cientos y cientos de empleos hoy en riesgo y vitales para Aiaraldea y su futuro. Puede contar, por supuesto, con Euskal Herria Bildu para impulsar una solución, porque siempre tuvimos claro que la única lucha que se abandona es la única lucha que se pierde es la que se abandona. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Otero. Señor ministro, cuando usted quiera. Sí, por gracias, favor, ruego presidenta. silencio. Señoría, como decía, somos plenamente conscientes de las dificultades que ha señalado usted, tanto las de corto plazo como son las del conflicto arancelario, como las de fondo, es decir, la sobrecapacidad que existe en el sector a la que también tienen que hacer frente nuestras empresas. Hemos puesto sobre la mesa medidas en el plan de respuesta al conflicto arancelario, pero también estamos empujando a nivel de la Unión Europea para que no se caigan esas medidas de salvaguardia que hemos reforzado y que permiten proteger al sector. Me le decía, mano tendida y esfuerzo para trabajar de manera conjunta, colaborando en medidas que ayuden a garantizar la viabilidad de una empresa, de las empresas de este sector que son esenciales en gran parte de nuestro territorio y, por supuesto, en localidades como Amurrio o también el Valle de Trápaga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera la presenta el Grupo Parlamentario Mixto al ministro de Economía, Comercio y Empresa sobre el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de región ultraperiférica. Para su defensa tiene la palabra la señora Valido García. Buenas tardes, señorías. Presidenta, señor ministro. Créame que el nacionalismo canario no es un nacionalismo que levante muros, que pida fronteras, que prohíba la entrada y la salida a nadie. El nacionalismo canario tiende puentes, busca soluciones y trata de encontrar cómplices para resolver sus problemas. Por eso esta interpelación de hoy busca también su complicidad para resolver esos problemas que afectan a nuestra economía y a nuestro bienestar, pero sobre todo que amenazan nuestro futuro. No pretendo hoy, voy a hacer un chiste malo, un cuerpo a cuerpo, pero sí quiero fotografiar de una manera sencilla lo importante que es para Canarias su régimen económico y fiscal y su consideración de región ultraperiférica. Lo importante que ha sido, que es y que será. Y cómo, a pesar de décadas de funcionamiento de estas normas, seguimos viendo que no se aplican en muchas leyes, que no se tienen en cuenta, impactando directamente en la cohesión social de mi territorio. Hoy mismo le decía al presidente del Gobierno en mi intervención,
Cuando hablábamos de acuerdos internacionales y de las reuniones que el presidente tiene en tantos países y en la Unión Europea, le pedía que liderara la defensa de las regiones ultraperiféricas que están reclamando en Europa mantener su estatus diferenciado. Usted sabe bien que vienen tiempos en los que todo lo conseguido va a cuestionarse, empezando por la política agraria común, en la que un territorio como Canarias se juega muchísimo, porque podemos perder líneas tan importantes como el POSEI, gracias a las que nuestra agricultura y nuestra ganadería han sobrevivido y han podido crecer y desarrollarse. Estamos en un mundo diferente y ahora hay que invertir más en defensa, hay otras amenazas y estamos viendo que todo se está recolocando. Y si las regiones ultraperiféricas no se unen, si no hay líderes de Estados miembros que las defiendan y que peleen para que se las siga protegiendo y se siga permitiendo que crezca su nivel de vida y su bienestar social, corremos un serio peligro. Y se lo decía el presidente y hoy en esta interpelación se lo pido a usted, porque no en vano la Unión Europea reconoció hace mucho tiempo ya, y está reconocido en el Tratado 349 de la Unión Europea. No voy a leer todo el Tratado 349, pero sí algún párrafo que me parece muy relevante, donde hace alusión a los distintos archipiélagos caracterizados por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adverso y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su desarrollo. La Unión Europea entendió que la lejanía, la fragmentación, nuestra vulnerabilidad debía ser protegida. Y así ese artículo recoge también medidas que se referirán en particular a políticas aduaneras, comercial, política fiscal, zonas francas, políticas agrícolas y pesqueras, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, así como ayudas públicas y condiciones de acceso a fondos estructurales. Pero no es este tratado la única norma de rango legal que nos protege y que nos define a su vez, que explica nuestras dificultades, que justifica nuestras demandas. Y es que tenemos un régimen económico y fiscal desde el año 72 convertido en ley. Un régimen económico y fiscal que también plantea con una claridad infinita que hay que diferenciar del resto del territorio las circunstancias económicas del archipiélago canario. Algo que se produce desde los Reyes Católicos, y yo no me voy a extender haciendo historia, pero a veces me resulta bonito e interesante, porque probablemente algunos miembros de la Cámara no sepan que fueron los Reyes Católicos los primeros en decidir que Canarias tenía que tener otro tratamiento, porque si no nadie se iba a quedar a vivir allí. Y si no se poblaban las islas, las potencias del momento tratarían de conquistarlas. Y así los barcos que pasaban por Canarias eran los únicos exceptuados de pasar por la Casa de Contratación de Sevilla. Pero eso se mantiene, y no solo crecen esas medidas especiales, sino que en 1852 los canarios conocieron los puertos francos, donde tampoco había aduana, donde no habían aranceles, de manera que pudiéramos comerciar y negociar con el mundo y con todas las potencias mercantiles de la época, porque Canarias no tenía otra forma de sostener población. Y esa era la circunstancia que más adelante, y hasta que llegó el turismo, llevó a miles y miles de canarios a la emigración. Otra parte de nuestra historia muy importante, convirtiendo en una parte ingente de sus ingresos y de su economía las remesas que venían de los emigrantes. Este régimen económico y fiscal se adaptó a la Unión Europea. Este régimen económico y fiscal ha sido modificado en distintas ocasiones. Pero, lamentablemente, nos encontramos hoy con que muchos de los preceptos de ese régimen económico y fiscal, muchos de los preceptos de ese Tratado de la Unión Europea, no se cumplen o no se cumplen correctamente. Tenemos medidas que están en cumplimiento, cuyos importes no se actualizan hace años. Le voy a poner un ejemplo: el coste de transporte de mercancías.
Y esto supone un encarecimiento de los productos que hacen nuestra cesta de la compra más cara que la del resto del territorio. Pero no solo la cesta de la compra, sino otros bienes y servicios que con el encarecimiento que ha supuesto las fluctuaciones del petróleo y la guerra arancelaria, las dificultades de las guerras comerciales han encarecido enormemente la vida en Canarias. Pero además nos encontramos, por ponerle otro ejemplo, con que de repente se toma una decisión de carácter fiscal, como es el incremento de las tasas aeroportuarias, y AENA, 51% del Estado, decide que todos los aeropuertos por igual. Y no tiene en cuenta que los aeropuertos de Canarias son los aeropuertos de una región ultraperiférica. Nadie tiene en cuenta que además de la insularidad y la lejanía, tenemos la doble insularidad, porque tenemos que empezar a sumar todavía más costes cuando hay que trasladar desde Gran Canaria o desde Tenerife, desde los puertos principales hasta llegar a las islas que están en ambos extremos, y ver lo difícil que se hace vivir a alguien en El Hierro o en Lanzarote o en Fuerteventura o en La Gomera o en La Palma. El impacto de esa insuficiente aplicación tiene efectos, desde luego, en el crecimiento económico, pero también en nuestra competitividad empresarial. ¿A qué precio vamos a producir? ¿Cómo exportamos y cómo importamos? ¿Cómo vamos a desarrollar otra industria? ¿Cómo vamos a hablar de diversificación económica? ¿Dónde están los inversores en un sitio con tantas dificultades? Salvo que sean sectores como el de las nuevas tecnologías, que no requieren de una gran inversión material y que sí se están pudiendo desarrollar en las islas. El estatus de región ultraperiférica, el régimen económico y fiscal, no es ningún privilegio. Y esto lo repetimos los canarios, las Canarias, como un mantra, porque solemos escuchar que poco menos que tenemos un trato privilegiado y que, bueno, que se nos estuvieran regalando cosas. No es así. Se trata de herramientas correctoras de un problema estructural, no coyuntural, estructural, que viene dado por nuestra geografía, por nuestra historia, por nuestra orografía, por nuestra insularidad, pero que no lo decimos nosotros, lo dicen las leyes, está meridianamente claro. Si no se compensan los sobrecostes, si no se actualizan, tenemos un serio problema. Y no se cumple el principio que persigue el REF o que persigue el tratado de favorecer la convergencia económica y social con el resto del continente. En este caso, Canarias, única región ultraperiférica del Estado. Hay otras regiones ultraperiféricas que están haciendo lo propio con los estados a los que pertenecen. Y sin duda alguna, unidos probablemente nos vaya un poco mejor, pero es muy necesario que el Estado al que pertenecemos sea el primero en cumplir las leyes. Por supuesto que se reduce la inversión pública, se contrae el Producto Interior Bruto y nos encontramos también con que agricultores, ganaderos que tienen que trasladar los insumos desde el continente ven que su supervivencia es francamente difícil. Si encima nos ponemos el escenario de una reforma de la política agraria común o escuchamos las amenazas de Mercosur, pues imagínese usted en este momento cómo está el sector primario en Canarias. Además, se produce algo que usted entenderá muy bien, que seguramente diputados y diputadas entenderán muy bien y que a veces la ciudadanía no entiende, y es el perjuicio enorme económico que genera la inseguridad jurídica. Creer que puedes invertir, que te van a aplicar una medida y que luego eso no se produzca, o que hayan otras interpretaciones, o que no llegue, o que incluso tengas que devolver el dinero que has recibido. Eso está ocurriendo. Y esto hace que haya poco interés en invertir ante la inseguridad de qué va a pasar con esas bonificaciones, con ese tratamiento especial que las leyes otorgan. Es un daño reputacional, además. Es un daño reputacional para el entorno económico canario.
Y tanto el turismo con el aumento de costes logísticos y suministros, la industria local con la pérdida de protección frente a las importaciones y, por supuesto, el menor atractivo para la inversión que hace mucho más difícil la diversificación, complican enormemente la economía canaria. Y esto significa pues, desempleo y significa una balanza comercial regional deficitaria. Mire, el año pasado el déficit de la balanza comercial fue de 13.800 millones. 13.800 millones de déficit en nuestra balanza comercial. La dependencia de sectores de bajo valor añadido es enorme. Yo, como tengo una segunda intervención, lo voy a dejar aquí porque creo que el panorama está dibujado. Lo más importante de lo que quería trasladarle hoy, de la preocupación enorme que tenemos y de lo importante que es que un ministerio como el suyo actúe, vigile, revise, colabore para que se apliquen el Tratado de la Unión Europea y el régimen económico y fiscal en toda su extensión y de forma intensiva. Continuaré luego. Muchas gracias, señora Valido. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Economía, Comercio y Empresa. Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Valido. El Gobierno de España entiende la singularidad de Canarias y está profundamente comprometido con su defensa, tanto en el presente como, por supuesto, a futuro. Gracias. Y lo estamos demostrando con hechos, con actos y con partidas presupuestarias, no solamente con palabras. En primer lugar, quisiera hacer referencia a este compromiso centrándome en lo que concierne los recursos que se han puesto a disposición de la región en los últimos años, que son muy ilustrativos precisamente de este compromiso. En los últimos 6 años, Canarias ha recibido un 64% más de inversión estatal, alcanzando los 45.400 millones. Se beneficia además del crecimiento económico en cuanto a que han subido también a niveles históricos las entregas a cuenta a la comunidad hasta alcanzar un récord de 7.100 millones, un 8% más. Y, por supuesto, además están las inversiones asociadas al plan de recuperación. Los fondos Next Gen están llegando a Canarias ya en torno a 2.700 millones para las islas, de los cuales casi 2.000 han llegado ya a casi 45.000 beneficiarios. El 75% de ellos pymes o micropymes, yendo precisamente a aquellos empresarios que puedan verse más afectados por las dificultades actuales y también por la propia ultraperiferia de las islas. En segundo lugar, más allá de estas grandes cifras, esta especial toma en consideración de la especificidad canaria la aplicamos también en nuestro día a día en términos de gestión y déjeme darle 2 ejemplos. Pasado diciembre convalidamos, como bien sabe, en esta Cámara el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reconstrucción de La Palma, prorrogando la deducción del 60% en IRPF para residentes y además habilitando esa partida adicional de 100 millones destinada a la propia reconstrucción para el abono de daños materiales, con especial atención, y lo ha mencionado usted también, al sector agrícola. En el ámbito de mi ministerio, ayer mismo, como sabrá, llevamos al Consejo de Ministros una modificación del Real Decreto que regula el Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias. Como sabe, un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía, que es un instrumento clave a la hora de promover medidas de actuación para el fomento de la internacionalización de la economía canaria, otro de los grandes pilares también de la evolución económica canaria. Quería hacer este par de puntualizaciones antes de entrar en las implicaciones de la consideración de Canarias como región ultraperiférica, porque como bien conoce su señoría, desde que nos integramos en la UE, en la Unión Europea, el archipiélago ha sido o ha tenido ese tratamiento diferenciado bajo el paraguas de las regiones ultraperiféricas. Le agradezco la lección de historia porque había datos que yo no conocía y me ha sido muy útil. Y todo tiene sentido cuando lo miramos también en términos históricos. Creo que hemos aprovechado, si me permite, desde la entrada de la Unión Europea bien este paraguas, un tratamiento que ha ido evolucionando, como bien ha señalado usted, hasta la actualidad, permitiendo afianzar esas garantías jurídicas que reconocen las singularidades canarias en el contexto de la Unión.
Como bien conoce, pero también me gustaría refrescar, Canarias disfruta de incentivos fiscales y económicos en el régimen económico especial de Canarias, el arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías, la zona especial canaria y el impuesto general indirecto también canario. A estos instrumentos, además, se les unen una serie de medidas particulares en el marco de las políticas de cohesión agrícola y pesquera, que usted también ha señalado, el programa POSEI, que es fundamental, además de la política comercial, exenciones arancelarias para determinados productos industriales y de pesca. Hoy día, el régimen económico especial de Canarias concilia esos principios de diferencialidad reconocidos en el ordenamiento español y europeo con un sistema que está diseñado precisamente para impulsar la actividad económica canaria, la creación de empleo y la regulación o la activación de un foco de atracción de inversión también hacia la iniciativa empresarial y la presencia de inversión extranjera en las islas. La especial consideración de Canarias como región ultraperiférica eleva el importe de su programa operativo de fondos europeos, de fondos FEDER. En el periodo 2014-2020 la dotación total fue de 1.034 millones, 484 de ellos por el tramo de región ultraperiférica y en el marco actual 21-27 son 1.090 millones desde el ámbito de las ayudas FEDER. Y aquí déjeme que me detenga un momento también en un aspecto que es esencial como ministro de Economía y que tiene que ver con la atracción de inversión extranjera que también ha señalado usted. Durante el periodo de los últimos 4 años, 21-25, a la Comunidad Autónoma de Canarias se le han concedido ayudas de incentivos regionales por un importe superior a 340 millones de euros, que han propiciado una inversión de más de 1.000 millones, 1.090 millones de euros. Esto ha permitido la creación o el mantenimiento de más de 12.300 puestos de trabajo en las islas. De hecho, es la segunda región española en ayudas de incentivos regionales concedidos durante este periodo 2021-2025. Esta importancia, desde luego, de estas ayudas se consigue gracias a las negociaciones y a los esfuerzos por visibilizar la especificidad de la región. La Comunidad Autónoma de Canarias disfruta de las mayores intensidades de ayuda en el sistema de incentivos regionales por su condición de región ultraperiférica. Así, tras la revisión intermedia del mapa de ayudas regionales de España, que estará vigente en el periodo comprendido entre el 24 y el 27, las ayudas por incentivos regionales en dicha comunidad, de la Comunidad Autónoma de Canarias, podrán llegar hasta el 80% de la inversión subvencionable para pequeñas empresas. Damos otro paso más en ese sentido. La Comunidad de Canarias disfruta, además, también de ayudas e incentivos regionales en sectores de actividad que no estaban previstos originalmente, por ejemplo, transformación y comercialización de productos agrícolas, reutilización de productos, reciclaje, etc. En conclusión, creo que estamos utilizando todos los resortes que tenemos a nuestra disposición para corregir el impacto de la ultraterritorialidad en las Canarias. Y queremos seguir haciéndolo también a futuro y por eso no nos podemos detener aquí. Y me gustaría hacer ahora una mención, un apartado específico referido al ámbito europeo que también ha señalado usted. El Gobierno de España ha remitido a la Comisión Europea recientemente un conjunto de propuestas destinadas a reforzar el tratamiento de las regiones ultraperiféricas en la nueva estrategia de la propia Comisión y también en el futuro paquete de simplificación normativa. Uno de los ejes centrales es, como bien ha señalado usted también, el refuerzo del POSEI, del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, considerado vital para el sector primario canario. Hemos subrayado el sector estratégico del sector agrario en las regiones ultraperiféricas y solicitado mantener esta singularidad del POSEI con un presupuesto suficiente y diferenciado, es decir, protegido, además de avanzar o seguir avanzando en la simplificación administrativa y reducción de la burocracia que ayuden a la competitividad de las empresas canarias. En materia pesquera, por ejemplo, el Gobierno propone medidas orientadas a la sostenibilidad, como por ejemplo la renovación urgente de la flota artesanal y la modificación del reglamento de la Unión para permitir ayudas de minimis también destinadas a mejoras de seguridad y sostenibilidad en buques de menos de 12 metros de eslora. Incorporamos propuestas también en el ámbito migratorio, planteando la necesidad de facilitar la redistribución de menores y la derivación de personas migrantes desde las regiones ultraperiféricas hacia el territorio continental europeo. El objetivo es evitar la sobreconcentración de población migrante en estas regiones y garantizar ese marco jurídico adecuado y ordenado por el que estamos trabajando también a nivel nacional. En el apartado de la vivienda, habilitar
medidas legislativas que permitan limitar la adquisición de viviendas para uso no residencial en las regiones ultraperiféricas, con el fin de reducir la presión sobre el mercado y, además, mejorar el acceso a la vivienda, en particular para nuestros jóvenes. Además, hemos solicitado una mayor flexibilidad en el régimen de ayudas de Estado, permitiendo su aprobación sin restricciones en cuanto a cuantías, sectores o plazos, siempre que no se vea comprometida la cohesión interna de la Unión Europea. Por último, planteamos también permitir en las regiones ultraperiféricas espacios de innovación legislativa, donde puedan probarse nuevas normas en un entorno controlado, simplificado y reduciendo cargas antes de su eventual aplicación al conjunto de la Unión. Es decir, yendo, en este caso, por delante del resto de las regiones. Como ve, señoría, y cierro con esto mi primera intervención, el Gobierno no solo entiende la singularidad canaria, sino que aporta recursos récord para el desarrollo de la región, contribuye a esas transferencias estructurales desde los fondos europeos e intenta maximizar la oportunidad de todos estos instrumentos, teniendo en cuenta, como decía, el carácter ultraperiférico de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Valido García. Gracias, señor ministro. Le confieso que la segunda parte de la intervención me ha generado más satisfacción que la primera, porque siempre que hablo de esto me suelen contestar, lo ha hecho el propio presidente del Gobierno, haciéndome una relación de todo el dinero que le dan a Canarias, como le dan a otras comunidades, que se ha incrementado, como se ha incrementado en otras comunidades. Pero me satisface que usted me traslade las gestiones que ante la Unión Europea se están haciendo para proteger nuestro estatus de región ultraperiférica y proteger nuestro POSEI y proteger a nuestros pescadores y otros tantos asuntos que usted ha mencionado que yo no voy a repetir, porque es precisamente eso lo que estoy persiguiendo, que el Gobierno de España, como le dije al presidente esta mañana, lidere la defensa de su única región ultraperiférica y que haga valer no solo ese tratado que debe mantenerse, sino también nuestro régimen económico y fiscal, y hacerlo valer dentro del Estado español, cuando ya uno se olvida de la Unión Europea, a la que se dirige a defender a su única región ultraperiférica, es tenerlo en cuenta cuando hace las leyes, cuando hace las normas, cuando toma las decisiones. Y el problema, ministro, es que se toman decisiones, se dictan normas y se olvidan de que tienen una región ultraperiférica a la que no se le pueden aplicar las cosas igual que se le aplican a una comunidad autónoma cualquiera. ¿Y sabe dónde vivimos esto más? Cuando se hacen transposiciones, por ejemplo, de normas europeas, que cuando se hace la transposición resulta que se hace para todo el mundo igual. Y entonces nos encontramos con cosas como el famoso basurazo que llega a Canarias y que un señor de un pueblo del centro de Gran Canaria o de cualquiera de las islas que no tiene ni los recursos medioambientales que tienen en el continente, paga un recibo de basura similar al que paga un señor en un barrio de Madrid. Un absoluto disparate lo que ha pasado con la tasa de basuras en las islas, en una región ultraperiférica, en islas que no tienen territorios para vertederos. Lo pongo como ejemplo y le puedo poner otros, porque yo continuamente, cuando veo los proyectos de ley y veo las modificaciones, veo que continuamente hay que incorporar esa mirada diferente para un territorio que es diferente y que no es ningún capricho y que lo dicen las leyes que nos protegen, lo dice Europa, lo dice nuestro REF y tenemos que estarlo peleando continuamente porque si no nos encontramos con leyes que no solo es que no se puedan aplicar o que no nos sirvan, es que incluso nos encontramos con normas que perjudican a la gente que vive en Canarias. Por eso, cuando se hacen las transposiciones, cuando se hacen las normas, es tan importante que se acuerden de lo que somos, de dónde estamos y de las leyes que nos amparan. Por eso le pido su ayuda y su complicidad también en esto. La coordinación multinivel entre Unión Europea, Estado y Comunidad Autónoma es importantísima.
por supuesto, también en esta materia hay un asunto que va más allá de la coordinación, que se trata de compartir información. ¿Cómo podemos hacer un análisis serio del efecto de las medidas si no tenemos acceso a ningún tipo de información fiscal ni tributaria? Con fines estadísticos. Estamos cansados de pedirlo. Ustedes secuestran los datos y no los comparten con la comunidad. Y me consta que esta queja la tienen otras comunidades. Pero en el caso de Canarias, una región ultraperiférica con una economía tan singular, es absolutamente urgente que tengamos herramientas estadísticas que nos permitan evaluar para poder incluso proponer modificaciones sensatas y rigurosas a las normas que tenemos hoy. Lo digo porque, como usted bien sabe, señor ministro, la próxima semana vendrá una moción consecuencia de esta interpelación. Y en esa moción yo voy a pedir dos cosas y lo voy a adelantar ya porque los grupos querrán, pues no sé, intervenir, añadir, poner, quitar, en fin, ya veremos, ¿no? Incluso pues votarla, prosperará, no prosperará. Yo no tengo ningún problema en adelantarle. Y yo no voy a pedir sino una mesa de coordinación paritaria entre el Ministerio de Economía y el Gobierno de Canarias para la revisión del cumplimiento del Tratado 349 y del régimen económico y fiscal. Y el segundo punto que le voy a pedir es el de compartir los datos fiscales y tributarios con fines estadísticos que nos permitan a los canarios analizar nuestra economía y el impacto de las leyes que nos afectan. No voy a pedir otra cosa. Y creo que en estos dos asuntos, y por eso la interpelación se la he solicitado a usted, su colaboración, la participación de su ministerio es clave, señor ministro. Y yo espero contar con ella. Gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Economía, Comercio y Empresa. Muchas gracias. Señoría, como le he dicho anteriormente, somos muy conscientes de los retos actuales de la economía canaria, que además son, si cabe, aún mayores en el contexto actual, un contexto actual internacional complejo, al que se le suma además un cambio de ciclo institucional en la Unión Europea, con la modificación de enfoques de prioridades y objetivos que ello supone y con el comienzo, además, de las negociaciones para el nuevo marco financiero plurianual que va a afectar de manera decisiva el futuro de los países de la Unión, pero también de regiones como Canarias. Para el Gobierno, y déjenme que haga un inciso, porque antes no he comentado con respecto al nuevo marco financiero plurianual, es decir, al presupuesto europeo y la importancia de este para Canarias, en términos generales es prioritaria una mayor ambición de este marco financiero plurianual, una mayor ambición del presupuesto europeo, y así lo hemos expresado ante la propuesta que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea, que, por ejemplo, como sabe, reduce las asignaciones mínimas reservadas para la PAC y la política pesquera común. En ese sentido, hemos transmitido expresamente, lo ha hecho entre otros el ministro Planas, que España no ve positivamente la asignación de fondos actuales para la PAC, porque sin tener asegurado un presupuesto adecuado, no podemos seguir avanzando en el resto de elementos de negociación política en este marco. Señalo en este sector, porque por su importancia para la región, como ya lo hemos comentado anteriormente, lo ha señalado usted, la propuesta del marco financiero plurianual para este periodo 28-34 introduce un nuevo enfoque en la gobernanza y financiación a través de los planes de asociaciones nacionales y regionales que elaborarán los propios Estados miembros en un fondo único, según la propuesta de la Comisión, que integra apoyos destinados a las distintas políticas, agricultura, zonas rurales, pesca y mar. Y esto podría afectar de manera muy directa a Canarias si se mantuviera así, afectando a fondos como el FEAGA, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, lo que generaría dudas sobre la especificidad y la eficacia de estos fondos, incluso el tamaño. Es por ello que el Gobierno está defendiendo firmemente en todos los foros comunitarios el mantenimiento de la estructura de ayudas al sector que teníamos en dos pilares, con los fondos FEAGA y FEADER por separado, manteniendo ese perimetraje, manteniendo la cantidad total.
Por supuesto, le reitero que, siendo plenamente conscientes de la importancia estratégica del sector primario en Canarias y de las dificultades estructurales que enfrenta, vamos a seguir defendiendo este apoyo decidido y diferenciado para el sector primario en el marco de nuestras negociaciones en Europa. Consideramos, además, que la financiación del POSEI tiene que garantizarse y tiene que hacerse, además, de manera diferenciada al resto de las inversiones de la PAC y de los fondos de cohesión, porque eso permite garantizar estos objetivos compartidos para las regiones ultraperiféricas, atendiendo plenamente, en este caso, a las especificidades del sector agrario en Canarias. Además, ya se comprometió el propio comisario de Agricultura en su comparecencia ante el Parlamento Europeo. La Comisión tiene que garantizar el reconocimiento del carácter singular de las regiones ultraperiféricas y la necesidad de un apoyo estable y predecible, como bien señalaba usted. Por lo tanto, y déjeme que cierre ya, lo voy a hacer con dos mensajes sencillos. El primero, desde el punto de vista del Gobierno, y el segundo, desde el punto de vista más personal, ya que ha apelado usted también a mi colaboración. Desde el punto de vista del Gobierno, entendemos las necesidades del trato singular para las Islas Canarias a través de su condición de región ultraperiférica y el impacto que tiene para ella de manera estructural. Esta defensa de la condición ultraperiférica y de las ventajas que vienen asociadas a ella son o es un elemento indispensable para el desarrollo de Canarias, que no pierda, en este caso, comba con el resto de la economía española y podamos seguir avanzando en su proceso de convergencia, no solo con España, sino con Europa. Reiterar el apoyo, por supuesto, a nivel nacional y nuestro compromiso con la cohesión territorial de Canarias, defendiendo esa mirada diferente que señalaba usted. Y, por supuesto, y termino con ello, a nivel personal, comprometerme a considerar todas las propuestas que vengan por parte de su señoría para ir avanzando en todo lo que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. Para su defensa tiene la palabra el señor Sayas López. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora ministra, me gustaría comenzar esta interpelación con una pregunta. Y es, ¿qué más tiene que pasar en este país para que se dé cuenta del drama que sus políticas de vivienda están generando a los jóvenes españoles? ¿Qué más tiene que pasar? Porque los precios están subiendo un 13% cada año. Hay una generación desesperada que tiene que vivir en casa de sus padres hasta 40 años o que tiene que malvivir en pisos compartidos como si fuesen estudiantes. El precio de los alquileres ha alcanzado récords históricos en todas las capitales de provincia de España y desde que ustedes están en el Gobierno, los precios en la compraventa y en el alquiler han subido más de un 60%. ¿Ustedes de verdad se llaman un gobierno social? ¿No eran ustedes los que venían a hacer un país de progreso? Menuda vergüenza de progreso el que están dejando para este país. Pero es que a usted la vivienda le da igual. A lo único que se ha dedicado es a una política de postureo y a crear un relato por el cual cualquiera es responsable del problema de la vivienda, menos usted, que casualmente es la ministra de Vivienda y que no ha hecho una sola vivienda en España. Ni una sola vivienda en España, porque lo único que ha hecho aquí es practicar el sectarismo, el dogmatismo más absoluto y demostrar una supina incompetencia. Esa es la política de vivienda. Eso y dedicarse a boicotear las iniciativas que traemos los grupos parlamentarios que no formamos parte del Gobierno. Porque es antidemocrático y es totalitario que el Gobierno haya impedido a este Parlamento debatir sobre la ley del suelo y la ley de ocupación solo porque sabe que las pierde. Y ahí hemos tenido la colaboración necesaria de una presidenta que se ha convertido en una comisaria de Sánchez en
y ha puesto de rodillas este Congreso de los Diputados ante un gobierno cediendo a que aquí no podamos legislar. Y sí, efectivamente, ustedes son antidemócratas, pero en el Partido Popular somos persistentes. Y por eso ya le digo, ¿ve esto? Es la ley del suelo, la hemos vuelto a registrar, porque el problema de la vivienda no se arregla interviniendo, se arregla construyendo. ¿Ve esto, señora ministra? Es la ley antiocupación, la hemos vuelto a registrar. Los ocupas saldrán en 24 horas de la vivienda. Y les guste a ustedes o no les guste, este Parlamento va a debatir. Y aquí se va a poner de manifiesto que hay una mayoría dispuesta a ofrecer soluciones en materia de vivienda, por mucho que tengamos un gobierno totalitario que quiere impedir el debate en esta Cámara. Porque sí, señoría, hoy en España hay 79.000 viviendas ocupadas, 21.000 viviendas intiocupadas, 24.000 viviendas se están vendiendo con un ocupa dentro. Esto es la expresión de un drama social. Hoy mucha gente tiene que vender su vivienda con un ocupa dentro, a pesar de que pierde dinero vendiendo así, porque se ve incapacitada para litigar con un gobierno que está del lado de los ocupas en lugar de estar del lado de los españoles. Así que no venga aquí a decir que busca consensos cuando lo que se está dedicando es a boicotear las leyes porque las presentan unos grupos distintos al suyo. No venga aquí a decir que a ustedes no les gustan los bulos cuando lo único que hacen es dar datos falsos sobre la aplicación de su ley de vivienda. No hay más que ver lo que ha pasado esta semana con las series del INE en lo que tiene que ver con los pisos turísticos. No diga usted que es contraria a la propaganda cuando lo único que hace es una política de vivienda de postureo en el que nos anuncia medidas de marketing. Y lo último, no diga que no le gusta polemizar, porque lo único que hace es atacar a todas las comunidades autónomas solo porque no las gobierna el Partido Socialista. La semana pasada, sin ir más lejos, usted fue a Telepedro y allí a Silvia Uchaurrondo le dijo que si por usted fuera intervendría la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que lo hace, también lo hace en La Sexta. Usted cuando hace estas declaraciones entiendo que no las hace como ministra. Entiendo que no las hace como ministra porque usted no sabe ni lo que es ser ministra de todos los españoles. Usted solo sabe lo que es practicar el sectarismo socialista en el puesto para el que Sánchez la designe, porque es a lo que se dedica. Pero ahora le voy a decir, haga usted un esfuerzo de objetividad, aunque sea de postureo, como su política de vivienda, y salga aquí a decirnos por qué exactamente le gustaría a usted intervenir la Comunidad de Madrid. Si es porque es la comunidad que más vivienda protegida está construyendo en toda España, si es porque es la comunidad que más presupuesto está destinando a vivienda de toda España, o si es porque ustedes les ciega el sectarismo y el odio a una presidenta de la Comunidad de Madrid a la que les puede la ira porque no la pueden ganar en las urnas. Porque eso es lo que le pasa a la izquierda con la señora Ayuso, que no la pueden ganar en las urnas. Y lo que les queda, señora ministra, no es nada lo que han vivido en Aragón. No es nada lo que han vivido en Extremadura para la voltereta que se va a dar el ministro de brazos cruzados cuando se enfrente a la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid. Sí, sí, le digo el ministro de brazos cruzados porque, claro, ustedes se montan una charlotada en campamento en el que replican lo que ya Zapatero hizo hace 20 años para no hacer nada. Ustedes lo replican exactamente igual para seguir sin hacer nada. Allá se presentan el presidente del gobierno, usted, el ministro Bolaños, que entiendo que iría en calidad de notario mayor del reino, si no, no sé muy bien qué es lo que pintaba allí, y el ministro de la nada, el de brazos cruzados, el señor Óscar López. Se plantan allá a ver cómo una grúa derrumba un edificio. Pero es que precisamente eso refleja con claridad lo que es su gobierno. La política del postureo. Un gobierno cruzado de brazos viendo cómo los españoles trabajan y una grúa que cuando los ministros se van deja de trabajar. Efectivamente, viviendas ninguna, porque la operación Campamento
Nos la han vendido ya 5 veces y aún no hemos visto una vivienda levantarse ahí. Así que deje de hacer anuncios vacíos, porque le pasa lo mismo con Casa 47. Casa 47 no solamente es un anuncio vacío, es un chiringuito para seguir colocando a una caterva de socialistas que nos cuesta 16.500 euros para acabar dando pisos de alquiler a gente que gana 4.500 euros. Eso es Casa 47. Sí, 7 veces el IPREN, léaselo, porque si usted no sabe ni las normas que aprueba, es muy difícil que podamos debatir, porque usted dice que las casas se van a poder dar en alquiler hasta gente que gane 7 veces el IPREN, y eso son 4.500 euros al mes. Y no creo que esa gente tenga necesidades de una vivienda protegida. Pero le voy a decir otra cosa, señora ministra. Es que ya el otro día, cuando usted vino aquí, nos anunció 2.800 viviendas, con suelo de Casa 47. ¿Va a pasar lo mismo con lo que pasó con el proyecto Viena, que nos anunciaron 50 suelos para crear 3.700 viviendas, quedaron desiertos los suelos en la licitación y las viviendas han sido 0? Exactamente igual que las 184.000 que nos prometió el señor Sánchez, porque su política de viviendas se parece mucho al Euromillones, que va creciendo el bote, pero nadie conoce a alguien que le haya tocado una vivienda de Pedro Sánchez. A nadie no, a nadie no. Al señor Ábalos, eso sí, a ese le tocaba un chalet en Cádiz con piano de cola y un piso en la calle Princesa, solo cogiendo una llamada y llamando a una trama corrupta. Igual por eso se les ocurrió que el teléfono era una medida buena para solucionar el problema de la vivienda. Se les ha olvidado que al resto de los españoles no le funciona igual que a los corruptos socialistas. Pero ese teléfono lo que tendría que haber sido es el teléfono de la esperanza, porque la única esperanza que les queda a los españoles en materia de vivienda es verlos salir a ustedes del gobierno cuanto antes y que a este país llegue realmente la alternativa de ilusión y de esperanza que necesitan. Porque solo el Partido Popular ha venido a esta Cámara con un plan de vivienda que tiene 4 ejes fundamentales. En primer lugar, poner suelo para construir, y ahí tenemos el proyecto residencial estratégico, para que las viviendas que se construyan en un plazo de especial agilidad, el 50% se vendan a precios asequibles. Otro pilar, los jóvenes, evidentemente, los grandes pagadores de la ineptitud de este gobierno. Le estamos ofreciendo un plan prepara para que ahorren impuestos y para que destinen ese dinero a la compra de vivienda, y además después avalaremos desde el gobierno por la misma cantidad para que el acceso a la vivienda sea más fácil. Un plan que tiene fiscalidad. Vamos a bajar el IVA al 4%, porque es una barbaridad que el IVA de la vivienda nueva esté en el 10%, porque alguien de media, cuando compra una vivienda por 300.000 euros, que en las grandes ciudades a muchos ya les gustaría, le dan 30.000, taca al gobierno de España. Fíjense si tienen ustedes ya una posibilidad para actuar. Y por último, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un pilar fundamental. ¿Cómo se consigue? Primero, derogando su ley, que por cierto, hay un mandato en este Parlamento para que lo hagan. Empiecen por cumplir. Y en segundo lugar, poniendo a los ocupas en la calle y haciendo responsable de la política social a quien debe serlo, el gobierno y no los propietarios de vivienda. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señoría, por esta interpelación. Perdone que le estaba localizando en la bancada. Por esta interpelación, hace apenas 10 días mantuvimos una larga comisión en la que pude rendir cuentas de la gestión del Gobierno, en la que usted pudo explicar su posición así como usted la explica. Tenemos ya el meeting, tenemos la CLA. Pero yo, como entonces, por respeto a su grupo parlamentario, al que todavía respeto, pero sobre todo por respeto a la ciudadanía y por la materia y el sufrimiento que este problema está causando en la sociedad española, voy a bajar ese tono de su meeting para hablar con
con transparencia, con datos y con rigor a la ciudadanía española de lo que está ocurriendo en nuestro país, que lamentablemente no es un problema exclusivo de España, y de las propuestas y de la acción del Gobierno y de las acciones del resto de administraciones públicas competentes en la materia, y si no quieren ser competentes, que devuelvan la competencia, y si no, después hablamos del 155. Y cuando usted me pregunta sobre las políticas del Gobierno y después se sube aquí, pues yo, la verdad, es que alucino mucho, porque salvo 3 referencias a las que les voy a responder expresamente a cada una de ellas, pues oiga, no le he visto a usted manifestarse si lo que le preocupa que hace este Gobierno es multiplicar por 8 lo que se venía invirtiendo en políticas de vivienda en los anteriores gobiernos del Partido Popular, pasando de apenas 400 millones a los 4.000 millones. ¿Esto es lo que a usted le preocupa de la acción de este Gobierno? ¿O realmente con lo que no está de acuerdo y le parece mal y cree que es fallido es que hayamos multiplicado por 3 el dinero que ponemos a disposición de las comunidades autónomas en el próximo Plan Estatal de Vivienda, alcanzando los 7.000 millones? O, señoría, tal vez lo que a usted no le parezca bien es que hayamos regado el territorio en convenios con las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan para rehabilitar y construir vivienda asequible en toda España gracias al plan de recuperación y a los fondos que consiguió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿No le parece bien esto tampoco? Porque sus consejeros, bien que quieren estos convenios y bien que visitan estas obras y bien que les gusta que sigamos avanzando, y yo que quiero seguir haciéndolo con ellos. ¿O realmente no le gusta a usted que hayamos conseguido tener una normativa que salió de este Parlamento y que ante esa crisis de vivienda que tanto le preocupa a usted, esa sensibilidad con la juventud, con los que tienen que compartir casa, y que hacen ustedes que no aplican y congelan los precios del alquiler, que hoy es ley en nuestro país? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Señoría, ¿y a usted qué le molesta de Casa 47, que me lo ha mencionado aquí? Que en lugar de haber entregado 50.000 millones a la banca y haber desahuciado a 600.000 familias, hayamos recuperado ese patrimonio para que hoy sean los hogares de miles de jóvenes y familias de nuestro país. ¿Es eso lo que no le gusta de Casa 47? Y que no le gusta de la acción del Gobierno relacionada con el sector de la construcción, que tanto padeció la anterior crisis. Que hayamos colaborado con ellos y que estemos intensificando su actividad y modernizando el sector con una propuesta de un PERTE de modernización de la industria de la construcción con más de 1.300 millones. ¿Tampoco le gusta esto? Pues a la construcción le gusta. ¿O no le gusta la cantidad de viviendas que hemos rehabilitado para mejorar su eficiencia energética y también que puedan ponerse a disposición con carácter residencial de la gente? ¿O las bonificaciones de cientos de miles de españoles gracias a esas obras de rehabilitación? Y puedo seguir así hasta mañana, señoría. De hecho, en esa comparecencia le di muchos otros datos acerca de esa gestión. Toda esta gestión se resume en algo muy importante que ya he compartido con ustedes y con los españoles y con la Cámara en tantas y tantas ocasiones, y es la convicción que de esta crisis solo saldremos y no volveremos nunca más a ella si dejamos de considerar la vivienda como un activo económico, como un bien de mercado, para pasar a consagrarla como derecho, señorías. Y en eso es a lo que nos estamos dedicando en el Gobierno. Y mi principal objetivo es la construcción de ese parque público de vivienda asequible y para siempre. Así resumiría cuál es nuestro propósito. ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo con esto? Porque aún no he conseguido que usted le diga a los españoles si ustedes comparten que el parque público de vivienda en nuestro país tiene que estar protegido para siempre. Pero claro, igual que no me ha respondido a esto, usted no me respondió la semana pasada a una pregunta que yo le hice ante informaciones que comenzaban a aparecer y que cada vez me preocupan más. Ya le digo, nosotros queremos vivienda protegida para siempre. Para siempre, señoría, no para el PP y sus familiares, que es lo que ustedes han hecho con el caso de la promoción de vivienda en Alicante. Decía usted, ni una sola vivienda, pues allí todas las que han hecho se las han repartido ustedes. Claro que no compartimos ese modelo. Ahora que empezamos a ponerle complicado aquello de vender la vivienda pública a los fondos buitres, pues dicen, antes de vender a los buitres, nos la quedamos nosotros. Ese ha sido el cambio de paradigma del Partido Popular en políticas de vivienda, que antes se la entregaban a los fondos buitres y ahora se la quedan ellos. Así no, señorías, así no se soluciona el problema. Y es que en 25 años no habían construido ni una VPO y cuando se han puesto a construirlas se la han repartido. 76.000 valencianos y valencianas estaban esperando esas viviendas que ustedes se han repartido. Y mire, yo me he dirigido a la Consellería estos días. Y me he dirigido a la Generalitat para trasladar nuestro absoluto rechazo
a esta forma de proceder en la adjudicación de vivienda y para exigirles mejoras en los procedimientos de adjudicación con absoluta transparencia para que todos los valencianos y valencianas puedan saber qué ha ocurrido y cómo se van a adjudicar todas y cada una de las viviendas públicas que estamos colaborando y construyendo con la Generalitat en la Comunidad Valenciana. Y claro, se preguntarán ustedes, sus señorías, y también quienes puedan estar escuchándonos, pues ¿cómo ha podido ser esto? Pues tampoco es casualidad. Aquí no hay casualidades. Esto no es casualidad. Esto es que el señor Mazón derogó una normativa que estaba para prevenir el fraude, concretamente el decreto 106/2021 del 6 de agosto, lo derogó precisamente para que estos chanchullos fueran posibles en la Comunidad Valenciana. Estas promociones, que era en el caso de las privadas, se derogó la obligatoriedad de constatar como demandantes en el registro de la Generalitat, es decir, no era necesario constar como demandante y tampoco bastaba con presentar una declaración responsable. Lo que estamos aquí viendo, en este caso concreto, en este ejemplo que le pongo, pues es la muestra de cómo ustedes siguen contemplando la vivienda, pues eso, no como un derecho, sino como un negocio. Sino, ¿a qué se debe? Ir a llamar a inversores extranjeros a comprarse Madrid por manzanas, irse a Miami y decirle, vengan ustedes aquí, no se compren una, ni dos, ni tres, llévense el barrio entero, cuando hay madrileños que precisan esa vivienda y vienen a comprarla para especular con ella. ¿O a qué se debe eso de no querer blindar para siempre la vivienda protegida, que todavía no se lo he escuchado a usted, el día que lo haga una fiesta? ¿O por qué consideran ustedes, no le cuesta tanto reconocer el derecho de la vivienda como un derecho y, sin embargo, aparece un concejal en Madrid para reconocer el derecho fundamental de la nobleza a ordenar la ciudad de Madrid, pisos turísticos, frente a la necesidad de casas para vivir que tiene esta ciudad? Este es su modelo. Y, por tanto, aquí todos tenemos que contribuir entre las distintas administraciones con capacidad en esta materia a ver qué respuesta queremos darle a este problema. Y yo le reitero cuál es la mía, el derecho a la vivienda, no el negocio de la vivienda, señoría. Y claro, mientras ustedes proponen esto, pues yo trato de combatirlo. Y mientras que una se va a Miami a decir que se vengan a comprar Madrid por manzanas, pues aquí a este Parlamento trajimos la supresión de las Golden Visa para que se deje de negociar con la residencia a cambio de esos 500.000 euros con los que se adquirían esas viviendas. Y mientras nosotros ponemos en marcha un registro para identificar las viviendas turísticas ilegales, ustedes se van a recurrir a ese registro para que no se puedan ilegalizar esas viviendas. Es que así es muy difícil, señoría, así es muy difícil. Yo les pediría que ustedes remaran en la dirección donde existen ya grandes consensos europeos. Y usted ha mencionado, me voy a dejar algunas cosas para el final, como la reforma de la ley del suelo, pero me detengo en los datos que usted ha mencionado. Claro, es que todo esto que ha pasado en Alicante se debe precisamente a la eliminación de esa garantía de estar en los registros de fianzas, en los registros de demandantes. Es lo que yo llamo la gobernanza y ustedes la regularización, eso que acaba usted de decir, que no quieren regularizar. El organismo encargado de fiscalizar las cuentas de la Generalitat les reprochó esa falta de transparencia. Les pidió que integraran los registros de solicitantes con el inventario del parque público, que no está actualizado, para precisamente poder reforzar los controles y prevenir lo que ha sucedido, así como la rendición de cuentas. Me lo han escuchado en muchas ocasiones y es la necesidad del dato público al servicio del interés general. Les anuncio que de manera inminente vamos a constituir ese consejo, esa comisión técnica que me solicitó el Consejo Asesor de Vivienda, que me encantaría que ustedes pudieran escuchar para hacerse una idea de esos consensos en los que están ustedes excluidos porque quieren excluirse, y entre uno de esos consensos está la necesidad de contar con esos datos públicos. Una demanda también de las instituciones europeas en el reciente Plan Europeo de Vivienda Asequible. Y, por tanto, pediré a las administraciones públicas donde ustedes gobiernan, y a tenor de su preocupación espero contar con ellos, la implicación para contar con esos datos de registros de fianzas, de registros de demandantes, de la situación del parque público, en definitiva, para que no vuelva a ocurrir lo que ustedes han hecho en Alicante, que ante el mayor problema que tiene la ciudadanía, ustedes construyen para repartirse sus casas. Y entre las cosas concretas de mi gestión que usted ha mencionado, pues le voy a contar yo cuál ha sido mi gestión en relación a la ley del suelo, que veo que tienen ustedes remordimiento porque la verdad es que
fue de las primeras muestras que dieron ustedes de no estar dispuestos a ser una oposición responsable en esta legislatura para nada, ni siquiera para atender el principal problema de los españoles. Y es que a mí se me demandó una ley del suelo, una modificación de la ley del suelo, que se trabajó técnicamente con absoluto rigor, que nadie pudo ponerle un pero a esa ley, que fue solicitada por los presidentes y presidentas autonómicos, también los presidentes y presidentas del Partido Popular, que fue solicitada por la Federación Española de Municipios y Provincias, que actuamos con la máxima celeridad, pero que ustedes, ante una cita electoral y en lugar de anteponer el interés general, volvieron a anteponer el interés de partido y echaron atrás esa regulación. Hoy, 2 años después, señoría, cuénteselo usted a la gente que sabe, aquellos que estaban interesados por sacar adelante esa normativa, como por ejemplo la Asociación de Constructores y Promotores de España o la Confederación Nacional de la Construcción, que les reclamó por favor que no bloquearan esa ley que trajo el Gobierno y que ustedes se encargaron de bloquear. Pero mire, le voy a hacer una propuesta. ¿Está usted pactista hoy? Yo, 2 años después de haber traído al Parlamento esta norma, sinceramente creo que era una buena norma, muy ajustada a solucionar un problema muy concreto, sobre todo en las administraciones locales, pero que hoy, y a la vista de lo que nos ha ocurrido en los últimos años, las danas, los incendios, ahora inundaciones, grandes desarrollos industriales que son positivos para nuestro país, creo que tendremos que hacernos un replanteamiento mucho más profundo de la ordenación del suelo y del territorio en nuestro país. Por ejemplo, yo regularía en una nueva ley del suelo que nunca jamás se puede vender suelo público para especular. Regularía en una nueva ley del suelo que nunca jamás se puede construir a 200 metros de la costa. Regularía que en una zona inundable dejemos de construir ya y de una vez para siempre. En fin, sobre todo me preocupa la ordenación del territorio y del suelo ante el desafío del cambio climático. ¿Están ustedes dispuestos a hablar de suelo, de ordenación del territorio y de desafío del cambio climático, aunque sus socios de Vox les estén pidiendo salir del Pacto Europeo Verde? Gracias. Tiene la palabra el señor Sayas López. Gracias, presidente. Señora ministra, me dice que baje el tono, pero se debe escuchar usted luego cuando quiera el vídeo y su intervención. Yo no le voy a pedir que baje el tono, me conformo con que baje las políticas de vivienda a la tierra y construya alguna. Con eso me conformo. Mire, no suba aquí a decir cosas que son falsas, porque es usted la ministra de Vivienda y esto no es una tómbola, esto es un parlamento. Aquí no hemos votado ni una sola vez la ley del suelo porque ustedes la retiraron antes de que la pudieran votar. Y usted está en todo su derecho de retirar las propuestas del Gobierno cuando considere. Lo que no tiene ningún derecho a hacer es a retirar las propuestas de la oposición en un ejercicio de totalitarismo antidemocrático. Eso no. Así que si usted tiene una propuesta de suelo, tráigala aquí y la debatamos. Pero los que tenemos una es el Partido Popular, está registrada en esta Cámara, la ha enviado el Senado, la hemos vuelto a registrar y la queremos debatir. Democracia en España, señora ministra, que no es mucho pedir. En segundo lugar, usted nos dice que ha puesto sobre la mesa millones de euros, pero si se ha dejado 3.800 millones sin ejecutar entre el ejercicio 23 y 24. Y encima dice que aumenta los presupuestos. ¿Pero cómo va a aumentar los presupuestos si ha sido incapaz de traer un presupuesto a esta Cámara en 3 años? ¿Qué presupuesto va a aumentar si directamente no lo han querido traer? Por cierto, otro ejercicio de inconstitucionalidad. Nos dice que practiquemos su intervencionismo. No, que es exactamente lo contrario, que nuestro modelo es el de la libertad, que esto no va de obligar, que esto va de construir. Y efectivamente el fracaso de su política de intervencionismo es palmario. Hoy en Cataluña hay 6 veces menos de vivienda en alquiler de los que lo había antes de la aplicación de la ley. Hoy en A Coruña se ha retirado del mercado del alquiler el 70% de la vivienda. Hoy en Navarra se ha retirado del mercado del alquiler el 50% de la vivienda. Hoy en Barcelona por cada anuncio de vivienda hay 441 solicitantes. Es más fácil
presentarse a un casting para cualquier cosa que ser adjudicado en una vivienda de alquiler, en el mercado libre, por supuesto, en la vivienda protegida, ni se lo digo porque ustedes no han hecho ninguna. Y sin embargo, yo le digo, mire, señora ministra, solo hace venir aquí a criticar a la Comunidad de Madrid, que es exactamente la comunidad que más vivienda protegida hace en España. En concreto, hace 6 veces más que la Comunidad de Cataluña, que tampoco es la segunda, porque la segunda es Andalucía, también gobernada por el Partido Popular. ¿Le llama usted al señor Illa para decirle lo nefastas que son sus políticas de vivienda, el poco compromiso social que tiene, o es que usted, en lugar de ministra de todos los españoles, actúa como ministra sectaria? No responda, la respuesta es evidente. Usted dice que viene aquí y que va a crear un nuevo consejo. Oiga, si nosotros, de su capacidad para hacer marketing, crear consejos y chiringuitos para colocar socialistas, no tenemos ninguna duda. Si de lo que tenemos duda es de su capacidad para construir vivienda, pero es que lo que necesitamos no son consejos, ni consultillos, ni más chiringuitos como Casa 47. Lo que necesitamos es una política eficaz que dé a España una alternativa y a los jóvenes españoles una esperanza de futuro, que hoy no tienen. Fíjese cuál ha sido el resultado de su política de vivienda, que cuando llegaron al gobierno esto era el problema 16 y hoy le preocupa al 40% de los españoles y es el principal problema de España. Hágaselo mirar y no vuelvan a decir nunca más que ustedes hacen política social. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Mire, señoría, telegráficamente, porque a muchas de estas cuestiones ya le he respondido. Sobre la ejecución presupuestaria, un 96%, puede usted ir a los documentos oficiales. Sobre el campamento, que no quería dejar de decirlo porque lo ha dicho usted antes, y es que ya me ofende no por mí, sino por los trabajadores que con estas condiciones meteorológicas están trabajando allí cada día, porque están cumpliendo su contrato, porque van avanzadas las obras por encima de lo que había previsto el contrato y porque el único momento en que se paralizó los avances sobre esa construcción que ha desbloqueado este Gobierno y esta ministra fue en el año 2013 por culpa del Gobierno de Mariano Rajoy, que paralizó la compra de esos terrenos. Y después, en relación, voy a hablar de democracia, que me alegra que usted hable de ello. Yo en algunas ocasiones, porque claro, aquí cada uno pues vamos con lo que es nuestra trayectoria, nuestra vida y nuestro compromiso político. Usted me ha dicho antes, usted no es ministra, es socialista. Soy ministra del Gobierno de España, socialista a mucha honra. Sí. Yo sé, señoría, que usted no puede decir lo mismo, porque ahora está en el PP, pero nunca se sabe. Nunca se sabe dónde va a terminar usted y dónde nos vamos a seguir encontrando. No, pero en serio, señoría, usted menosprecia un consejo asesor que está conformado con personas que representan al sector, desde la banca a los empresarios, los sindicatos, personas que trabajan con las organizaciones sociales, en definitiva, todas las personas que pueden aportar a resolver este problema. Y entre todas las personas también están todas las administraciones, y ustedes son administración y gobierno. Se lo he dicho en muchas ocasiones. Ustedes se empeñan en querer parecer oposición y ojalá sean cada vez más oposición. Ya lamento yo que todavía haya ciudadanía que no observe que estos problemas que hoy padecen desde la proximidad son en gran medida por el nulo compromiso de su gestión. Pero usted me ha dicho algo sobre el 155, que lo mencionan ustedes como si yo estuviera hablando de una cosa rara. Y es que es un artículo de la Constitución tan válido como el 47. Tan válido como el 47. Pero le voy a contar yo, más que a ustedes, a la Cámara y sobre todo a la ciudadanía, qué quiero expresar yo cuando digo esto.
¿Qué es lo que yo quiero expresar? Y me sirve para comparar con otras comunidades autónomas. Y usted dice, llama usted a señorilla, es que no me hace falta llamarlo, es que claro que comparto con él más su política, pero esto es normal en democracia que con su partido político, pues claro. ¿Y por qué quiero yo intervenir o por qué desearía? Que es una manera elocuente de hablar y de traer a colación una respuesta política ante una pregunta periodística, que a usted también le molestan las preguntas periodísticas. Oiga, porque yo le quiero explicar a la ciudadanía española que a mí me encantaría congelar el precio del alquiler en Madrid como está congelado en Barcelona, pero que su comunidad no me deja. Me gustaría expresar a la ciudadanía española que yo quiero perseguir los contratos ilegales de temporada, pero que ustedes aquí no ponen inspectores como ella en Cataluña. Quiero expresar a la ciudadanía madrileña y española que yo quiero clausurar los pisos turísticos ilegales para que sean casas para los jóvenes, pero que ustedes se empeñan en tenerlos abiertos y en recurrir la normativa. Yo expreso que quiero intervenir y que me gustaría intervenir pues para no poner alfombras rojas desde Miami a los inversores que vienen a comprarse una ciudad por manzanas. Que yo lo que quiero es lo que hace ella, apurar todas las fórmulas legales para intentar blindar la compra de vivienda prioritariamente para vivir. Eso es lo que yo quiero hacer. Y no sé dónde ustedes ven que esto es un problema. Artículo constitucional, debate político, democrático, o es que ustedes no quieren que la ciudadanía sepa que todo esto que no pasa en Madrid no pasa no porque los astros se hayan juntado y aquí sea imposible congelar el precio del alquiler, sino que todos esos jóvenes a los que usted mencionaba, que sufren hoy esos precios de alquiler, y no tan jóvenes, incluso esos asalariados de 4.500 euros a los que usted se refería, si tienen que pagar un alquiler de 1.000 euros y sacar adelante a sus familias, ya se las ven canutas aquí en la Comunidad de Madrid. Así que incluso con ellos, ustedes tendrían que saber que aquí el precio del alquiler podría estar congelado. Señorías, yo veo que a ustedes le hace mucha gracia, pero a mí la angustia de la gente cada vez que tiene que pagar la renta de su alquiler no me hace ninguna gracia. Y está en sus manos cambiar esa realidad. Muchas gracias. Señor presidente, y sí, señoría, seguiré apelando al pacto y al diálogo de los que únicos que están fuera son ustedes. Espero que pronto se den cuenta. Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la seguridad en las infraestructuras de transporte. Para su defensa tiene la palabra la señora Mejías Sánchez. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ha dicho usted que hoy lleva un día intenso. Yo creo que el día ha sido intenso para todos, que lleva muchas horas respondiendo a preguntas, pero lamento incomodarle y pedirle que responda una vez más. Y esta vez le advierto que no lo va a hacer solo a esta diputada que le habla, ni a mi grupo parlamentario. Lo va a hacer también a las víctimas que nos están escuchando, que tienen todavía muchas respuestas que pedirle, señor ministro. Mire, hoy se ha producido un hecho ejemplar. Un hecho ejemplar. Ha dimitido la ministra de Interior portuguesa. Ha dimitido porque se han producido 7 víctimas como consecuencia de los temporales en los que, curiosamente, ella no ha tenido absolutamente ninguna implicación. Pero ha presentado su dimisión y el presidente del Gobierno portugués la ha admitido. Cosa que vemos que aquí parece ser que no va a ocurrir. Es una actitud ejemplar de la que debería usted tomar nota. Mire, tenemos la sensación de que esta tragedia para ustedes ha sido más una molestia política que hay que retirar cuanto antes de la agenda pública.
Su gestión ha fallado, señor ministro, y aquí hay responsables, pero para ustedes la única respuesta ha sido cambiar el foco cuanto antes, intentar que nadie mire donde realmente están los culpables y culpar a muchas adversidades, que si el cambio climático, que si los gobiernos anteriores, incluso ha salido alguien hablando de Franco. Han preferido distraer al país con regularizaciones masivas o con polémicas con tecnócratas, todo para escapar de la culpa. Yo no sé, señor ministro, si a usted le quitaran el Twitter, si sería capaz de enfrentarse a la realidad de su ministerio y de la incompetencia que hemos estado sufriendo. Mire, hace un rato usted ha acusado a mi compañera Pepa Millán de utilizar a las víctimas. Y es mentira, señor ministro. Las víctimas de Adamuz, a día de hoy, no solo han tenido que sobrevivir al tren, están teniendo que sobrevivir al abandono del Estado, al abandono de este Gobierno. Ustedes han anunciado en un decreto urgente que se han dado mucha prisa en aprobar cheques anticipos exprés en una política que podíamos llamar de talonario. Se han dado exactamente la misma prisa que en retirarles la atención psicológica que necesitaban después de ver morir a sus seres queridos, señor ministro. Un país decente no abandona así a sus víctimas, pero este Gobierno parece ser que tiene prisa por pasar página. Porque su prioridad no ha estado precisamente ni en acompañar a las víctimas, ni en decir la verdad, ni en asumir responsabilidades. Su prioridad ha estado en pagar deprisa, cerrar el expediente y callarlas antes de que se amotinen para preguntar quién falló, qué falló y quién es el responsable, quién debe responder por esta tragedia. Como si el abandono no fuera suficiente, además, ministro, ahora las propias familias denuncian algo un poco más indigno todavía si cabe, y es que se ha producido pillaje y robo de sus pertenencias en el accidente. No tan solo han tenido que enterrar a sus familiares, sino que también han tenido que soportar la humillación de ver cómo desaparecían sus objetos personales sin que nadie respondiera, señor ministro. Creo que ustedes tienen una obligación con las víctimas en lugar del abandono, el silencio y el descontrol, incluso después de la muerte. No había nadie para vigilar esas pertenencias, no había nadie para controlar que ese pillaje no se produjera. Mire, de todo lo que hemos escuchado, yo creo que hay algo que es lo más insoportable, que no es solo la magnitud de esta tragedia, ni la cadena de mentiras, ni las respuestas que aún no nos ha dado. Lo más insoportable de todo esto, ministro, es que este accidente, esta tragedia, se podría haber evitado si usted hubiera escuchado a aquellos que alertaron de que la situación del sistema ferroviario español estaba en crisis. Se lo alertaron los maquinistas, los técnicos, los ferroviarios, los pasajeros, se lo alertó todo el mundo y cuando la tragedia llegó, usted mintió. Dijo que la vía estaba íntegramente renovada y era mentira. Mintió cuando dijo que el carril era nuevo, mintió cuando falseó las fechas de las inspecciones y mintió cuando negó problemas estructurales que le habían llegado por diversas vías porque usted había hecho oídos sordos. Mire, el sistema ferroviario llevaba años deteriorándose mientras ustedes presumían de récords de inversión y de vivir el mejor momento de la historia. Usted ha presumido en muchísimas ocasiones de que ha comparecido en esta Cámara muchas veces. Lo ha hecho a petición de la oposición, muchas veces camuflándolo con peticiones propias de comparecencia como consecuencia de situaciones críticas que se habían producido en el sistema ferroviario español. Hemos vivido veranos negros, hemos vivido otoños de crisis y ahora estamos viviendo un invierno trágico, señor ministro. Usted no ha comparecido aquí nunca para celebrar éxitos, ha comparecido aquí siempre para justificar el desastre, señor ministro, el desastre. Mire, no hay nada que me parezca más indignante que recordar aquel TikTok que usted se hizo en donde presumía de dar pines a los miembros del Gobierno para celebrar que iba a poner los trenes a 350 km/h. Y el otro día, en la comparecencia que hizo en este Congreso, dijo que eso era el objetivo final que usted pretendía conseguir para igualar el sistema ferroviario español al chino. Pues mire, no quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido si usted se llega a atrever a poner los trenes de la línea Barcelona-Madrid a 350 km/h con el deterioro que esa vía sufría. Mire, señor ministro, los carriles no se rompen de golpe, no se degradan por casualidad, se fatigan por el uso y por la falta de mantenimientos. Mire, hace pocos días se ha producido una nueva rotura de vía en Irún con un tren que ha descarrilado con materiales peligrosos y resulta que nadie ha dicho absolutamente nada. Ustedes necesitan silenciar, necesitan pasar página de la situación que está viviendo el sistema ferroviario español. Y lo más grave, señor ministro,
no es tan solo la tragedia, que ya lo es, sino todo lo que esta tragedia ha supurado por esa herida después. Hoy lo confirman sus propios datos, señor ministro. 985 limitaciones temporales de velocidad, 48 más en solo una semana y en 7 días 112 nuevas incidencias y solo 64 han sido resueltas. Más de 10.000 kilómetros afectados por averías, señor ministro. Esto no es una cuestión puntual ni una fatalidad. Este es el retrato de un colapso total, de una red que se deteriora más rápido de lo que se repara y de un caos operativo reconocido incluso por sus propios técnicos. Mire, quiero trasladarle algunas de las preguntas que me han hecho las víctimas para que, si acaso usted se las responda. ¿Qué ocurrió aquel día? ¿Por qué durante casi una hora nadie supo lo que había pasado y tuvo que ser un pasajero herido el que avisara de que había un Alvia descarrilado con personas heridas? 60 minutos de inacción, señor ministro, 60 minutos que pudieron ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Dónde estaba la coordinación, señor ministro? Porque usted sobre esto el otro día quiso pasar de puntillas, dijo que a usted no le interesaba recordar la cronología, que ya la había explicado muchas veces, pero ¿dónde estaba esa monitorización permanente? ¿Por qué nadie supo del Alvia durante casi más de una hora? ¿Por qué no llegaron los servicios de emergencia? ¿Dónde estaban esos protocolos ejemplares de los que usted presume? Mire, no estaban, porque el sistema que debía proteger a los pasajeros estaba roto desde hacía mucho tiempo y había mucha gente que se había encargado de advertirle. Y usted lo ignoraba, señor ministro. Lo más grave de todo esto es que usted, mientras hacía anuncios absolutamente grandilocuentes, era profundamente ignorante de su propia responsabilidad, ministro. El resultado han sido 47 muertos. La falta de control era de tal magnitud que resulta que hoy incluso usted, Adif y el presidente del Gobierno se han hecho un lío con los trenes de auscultación. Usted dijo el otro día en el Senado que había 9 trenes de auscultación, que hay 9. Adif tiene una nota de prensa diciendo que solo hay 6 y hoy el presidente del Gobierno ha hablado de 4. Pero la pena, lo grave, es que ninguno de ellos funcionaba. Solo había uno operativo, 2 estaban en pruebas y los otros estaban en procesos de homologación. Y mientras tanto, miles de millones en maquinaria nueva estaban atrapados, durmiendo en un depósito, porque el Ministerio tarda 3 años en homologarlos. Y esos trenes, precisamente, ministro, son los que tienen que detectar la situación de crisis en las vías o las averías en las vías. 3 años, ministro, tardan en homologar un tren. Es el tiempo que la burocracia del Estado ha condenado a la parálisis a la seguridad ferroviaria. Y además también hemos sabido que maquinistas especializados o bien maquinistas con falta de formación siguen en su casa sin poder atender las pruebas necesarias para auscultar las vías. Y la respuesta del Gobierno ha sido la de siempre. Nadie sabe, nadie contesta, nadie cesa, nadie dimite, nadie responde. Hoy se lo han vuelto a decir muchos grupos parlamentarios en esta Cámara. Usted es un ministro que dijo que solamente si supiera que alguna de sus acciones había tenido o había incurrido en negligencia y había sido culpable de esta situación, dimitiría. Usted hoy es un ministro que carece absolutamente de legitimidad, señor ministro. Después de semanas negando el problema, ahora, cuando los sindicatos han anunciado una huelga, usted ha anunciado a toda prisa 1.800 millones de euros más en mantenimiento. Pero ¿no había sido su ministerio el que más había invertido en mantenimiento? ¿Cómo es que ahora los sindicatos, a través de esa presión, le consiguen sacar 1.800 millones más y 3.600 nuevas contrataciones en Adif y Renfe, cuando llevaban años exigiendo más personal? Eso que usted negaba ahora lo ha anunciado en 2 días, pero todos sabemos que solo son falacias, cero certezas, pura propaganda, señor ministro, porque este Gobierno no tiene presupuestos, no hay financiación concreta y no hay ni un solo euro garantizado para cumplir esas promesas. Y mire, todo esto viene de algo muy claro. Este deterioro tiene causa de la corrupción política que han situado ustedes en el epicentro del Ministerio de Transportes, porque este tramo de Adamuz fue ejecutado por una UTE vinculada a la trama de Koldo García, la red de comisiones ilegales y de contratos amañados. El otro día usted en comisión dijo: ustedes critican a la empresa ADVI, que es una empresa absolutamente consolidada. Si es una empresa absolutamente consolidada, ¿por qué le pagaba comisiones a Koldo García? ¿Por qué pagaba mordidas? Ah, no, es que esto también
también es su responsabilidad, ministro, porque los gobiernos son solidarios y tiene que saber por qué le pagaba y por qué forma parte de una UTI que además fue la que intervino en el tramo de Adamuz. Mire, a día de hoy España es uno de los países europeos donde más ha crecido la corrupción por casos protagonizados por los miembros de su gobierno, que ha llevado al exministro de Transportes, a la directora de Adif, a su asesor Koldo García y al señor Santos Cerdán a la prisión. Esa podredumbre es la que ustedes han gestionado durante años. Y mientras esa trama hacía negocio, el mantenimiento se hundía y la seguridad se degradaba. Y ahora lo sabemos. Cuando la corrupción entra en las obras públicas, la seguridad y las vidas se ponen en riesgo, señor ministro. Se lo hemos dicho todos, la corrupción mata y ahora lo sabemos con seguridad. Y por si fuera poco, señor ministro, por si fuera poco, hemos sabido que empresas dedicadas al mantenimiento robaban material ferroviario, carriles, cobres, piezas, sin que nadie lo detectara, en las mismas narices de Adif. ¿Dónde estaban los controles? ¿Dónde estaba la vigilancia? ¿Usted tenía noticia de que esto se estaba produciendo en las mismas narices de Adif? Tampoco va a cesar a nadie en Adif. Mire, mientras todo esto salía a la luz y el desastre de Rodalías en Cataluña se ha convertido en un colapso absoluto, se ha convertido en el espejo perfecto de su gestión, con trenes suprimidos a diario, estaciones colapsadas y miles de trabajadores abandonados en los andenes, un servicio esencial convertido en un infierno. Primero, ustedes nos prohíben a todos los ciudadanos utilizar nuestro coche privado, con zonas de bajas emisiones, con restricciones al tráfico. Luego, plantearon también eliminar los vuelos cortos y cuando los ciudadanos solo tenemos la alternativa del tren, el sistema ferroviario colapsa. Díganos, ministro, ¿qué hacemos entonces? Díganos, ¿cómo tenemos que movernos? ¿Cómo tenemos que viajar? Debe finalizar, por si no favor. podemos usar el coche y Tiene si quieren... 5 minutos después. Sí, lo sé, presidente. Acabo enseguida. Esta es la consecuencia real de su política, ministro. Decisiones equivocadas, erráticas y propaganda verde. Mire, asumir su Señoría, responsabilidad finalice, por favor. es un acto ético, ministro, y significa apartarse del cargo cuando la gestión ha provocado una tragedia. Y esta tragedia tiene usted mucha responsabilidad. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Bueno, si observa uno el panorama del hemiciclo, está claro dónde está la preocupación por la seguridad en las infraestructuras y dónde está la despreocupación, ¿verdad? Sí, sí. En fin. Efectivamente, que los ciudadanos observen y juzguen. Claro que voy a hablar para la ciudadanía, señora Mejías, y claro que voy a hablar para las víctimas, porque si fuera por usted, realmente no tendrían mucho sentido mis explicaciones, porque usted no las escucha, no las tiene en cuenta, es como si hablara para una pared cuando me dirijo a usted. Y sí, evidentemente hay que hablar para las víctimas, usted lo ha hecho, yo lo voy a hacer de una manera diferente, porque usted ha subido a esta tribuna y ha mentido gravísimamente. Acaba usted de decir que se ha suspendido la ayuda psicológica a las víctimas del accidente. Espero que en su segunda intervención suba usted aquí y pida disculpas. El PAVAF, el Plan de Atención a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios, sigue funcionando a día de hoy. No se ha retirado la asistencia psicológica a las víctimas. Hasta las 14 horas del día 10 de febrero, los últimos datos que tengo, han sido atendidas 579 personas psicológicamente, 113 a través del teléfono, 466 de manera presencial, 203 en Córdoba, 24 en Madrid y 239 en Huelva. Le insisto, si quiere usted respetar a las víctimas, suba aquí y pida disculpas por la desinformación y por el bulo que acaba usted de soltar. Es muy grave, lo que acaba usted de hacer, muy grave. No tienen ustedes ningún respeto, es algo alucinante. Yo pensaba hablar de la seguridad ferroviaria, pero ya que viene usted de nuevo aquí a soltar chascarrillos y bulos, pues no me queda más remedio que responderle. Dice usted que menos mal que no he puesto la velocidad de la Madrid-Barcelona a 350 como había anunciado.
pero ¿cuántas veces tengo que explicar esto para que usted finalmente lo entienda? Mire, la Madrid-Barcelona es una línea que se diseñó para 350 kilómetros por hora. Si no se va en este momento a esa velocidad, más allá de los problemas derivados de las limitaciones de velocidad temporales que hemos tenido que implantar en estos días y que hemos ido levantando, más allá de eso es porque el material empleado en su momento para la construcción de la línea no era compatible con velocidades superiores a los 310 kilómetros por hora. ¿Por qué no eran compatibles? Lo voy a explicar otra vez. Las traviesas colocadas, convencionales, colocadas en esa línea, a partir de 310 kilómetros por hora provocan que los trenes aspiren el balastro. Y al aspirarlo, este choca con los bajos de los trenes y les produce o puede potencialmente producirles daños, razón por la que es desaconsejable ir a más de 310 kilómetros por hora, a pesar de que la línea se diseñó para 350. De hecho, el récord de velocidad de nuestra alta velocidad se batió en esa línea, 403 kilómetros por hora, un tren Siemens alemán, un modelo 103. ¿Qué es lo que hemos anunciado? Que ahora que tenemos que iniciar la renovación de la Madrid-Barcelona, que tiene más de 2 décadas, vamos a sustituir dentro de ese proyecto esas traviesas, esos elementos, por unas nuevas que permiten ir a 350 kilómetros por hora. Por tanto, no había ninguna posibilidad, señoría, de que yo pusiera el tren a 350 kilómetros por hora entre la Madrid y Barcelona. Sí lo habrá en el futuro y por eso en esa línea trabajamos al renovar la Madrid-Barcelona, que es empleando los materiales que permitan que en esa línea se vaya a la velocidad por la que se diseñó. ¿Por qué no llegaron al Albia en el plazo de 1 hora? De nuevo, señoría, los bulos. Desde el primer momento en que se produjera el accidente hubo constancia de que había 2 trenes afectados, el tren Irio que descarriló y el tren Albia que chocó contra el tren Irio, hasta el punto de que la propia interventora del tren Albia se comunicó con los CTC para informar de la gravedad del choque que involucró al Albia, hablando de heridos, hablando de un accidente muy importante. A los pocos minutos de producirse, a los 2-3 minutos de producirse el accidente. Por tanto, desde el primer momento se supo que había 2 trenes accidentados. ¿Por qué se tardó más en llegar al tren Albia? Es algo que se ha explicado, que le correspondería explicar, y creo que así lo ha hecho a la Junta de Andalucía, que es la responsable de los servicios de emergencias en el accidente, pero que voy a volver a explicar una vez más. El tren Irio, que descarrila, en su punto final de recorrido queda detenido justo delante de la estación técnica de Adamuz. Es decir, es el punto al que llegan los vehículos en el momento en el que acceden al lugar de los hechos. El primer punto. Cuando los servicios de emergencia llegan, lo que se topan es con un tren descarrilado en el que hay muertos y heridos. ¿Y qué hacen los servicios de emergencia? Atender primero lo que primero encuentran, porque evidentemente allí había heridos y había fallecidos y tenían que acometer las tareas de rescate de esos heridos. A medida que van llegando el resto de servicios de emergencia, obviamente no todas las ambulancias llegan de golpe, van llegando poco a poco, a medida que van llegando van distribuyéndose en los 2 trenes. El otro tren estaba detenido a 500-600 metros de donde estaba el Irio y por tanto lo primero que hicieron fue atender el Irio, después atender a algunas víctimas que estaban en las vías en ese momento, que habían salido despedidas de los trenes y estaban en las vías, y finalmente llegar al tren Albia y atender a las víctimas del tren Albia. ¡Qué falta de humanidad muestran ustedes al no entender algo tan básico y tan simple! ¿Qué querían ustedes? ¿Que los servicios de emergencia hicieran milagros? ¿Que llegaran al tren que estaba a 600 metros del punto de acceso, dejando abandonados a las personas que estaban heridas en el primero de los trenes? Hicieron lo que física y humanamente se podía hacer. Primero atender lo que tienen más cerca y después, a medida que van incorporándose los efectivos, ir atendiendo a las personas que estaban en el otro tren y entre las vías. Pero es tan difícil de entender, pero hay necesidad de trasladarle a la ciudadanía desasosiego con la actuación de los servicios de emergencia. Fíjese que no es una competencia, insisto, del Ministerio de Transportes, pero me parece, no sé, no puedo tolerar que se haga ese tipo de razonamiento, aunque esté defendiendo una administración que no es la mía. Dice usted
que ahora nos sacamos de la chistera 1.800 millones de euros en inversiones, 3.600 contrataciones, y que esto es un engaño, porque ¿de dónde va a sacar Adif la fuente de financiación o los recursos para hacer esto? Pues mire, señoría, me parece muy grave que un diputado desconozca cuáles son las fuentes de financiación de Adif, pero especialmente grave si ese diputado o diputada en su caso es una especialista en materia de transportes, puesto que es la portavoz de su grupo parlamentario en la Comisión de Transportes, y esto debería usted saberlo. Mire, Adif tiene 4 fuentes de financiación. Una, los cánones; otra, el acuerdo marco con el Gobierno; otra, los fondos europeos; y otra, los créditos, como por ejemplo los que le concedió el BEI para la renovación de la Madrid-Sevilla, cuyas expresiones ustedes han utilizado en la concesión del crédito para decir que es que el BEI nos advertía de que la línea estaba obsoleta. No, es que nosotros lo decíamos en la petición de dinero al BEI. Lo que decía Adif es que como la línea estaba obsoleta, puesto que era la misma línea que se estrenó en el año 92, se requería fondos para su renovación, y eso es lo que hizo el BEI, concederle el préstamo. Por tanto, Adif tiene recursos más que suficientes para hacer frente a los compromisos que ha asumido con los trabajadores del sector. Y ahora le hago una pregunta. Ustedes venían reclamando, fíjense que yo he dicho en todo caso lo mismo, y se me reprocha cosas que no he dicho. Yo nunca he dicho que el mantenimiento fuera suficiente, el óptimo, no lo he dicho. He dicho que lo desvincularan ustedes del accidente, que el accidente y el mantenimiento no habían tenido ninguna relación, pero que el debate sobre si debemos o no emplear más recursos en mantenimiento es legítimo, me parece razonable mantenerlo, y por tanto estamos dispuestos a ello. Y como estamos dispuestos a ello, lo hemos mantenido con los propios trabajadores. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido un acuerdo que se traduce en un incremento de la cantidad que empleamos en materia de mantenimiento y en más fuerza de trabajo para afrontar los acuerdos a los que hemos llegado con los trabajadores, porque podemos establecer protocolos nuevos, y lo hemos hecho, podemos establecer nuevas normas, nuevos grupos de trabajo para analizar la seguridad, pero al final hay que implementarla. Implementarla significa más medios materiales y más medios humanos, y eso es lo que hemos acordado. La pregunta que le haría, señora Mejías, es ¿qué les molesta de esto? Pero si al final estamos haciendo lo que ustedes reclaman, ¿no reclamaban más dinero para mantenimiento? ¿No reclamaban más dinero para seguridad? Pues eso es lo que estamos haciendo, incorporar más recursos. Creo que deberían ustedes, no sé, es que tengo la sensación, escuchándoles a ustedes, incluso leyendo algunos medios de comunicación esta semana, que tienen una especie de berrinche porque hemos alcanzado el acuerdo con los sindicatos y vamos a poner más recursos en materia de mantenimiento. Y no lo entiendo, Es más, no sé, si fueran ustedes inteligentes y al mismo tiempo estuvieran preparados, al menos desde el punto de vista dialéctico, estarían diciendo que les estamos a ustedes dando la razón, pero ni siquiera son capaces de llegar a eso. En fin, mire, señora Mejías, el acuerdo con los sindicatos al final se traduce en la adopción de una serie de medidas que son beneficiosas para el conjunto del servicio, no solo en materia de seguridad, sino también en materia de comodidad, de confort, en la calidad del servicio que le ofrezcamos a los clientes, a los usuarios. Porque además de todo ese dinero, pues se está estableciendo algunas herramientas en materia de coordinación con los propios trabajadores que nos va a ayudar a proporcionar un mejor servicio. Por ejemplo, una de las cosas que sale de este acuerdo en materia de personal, para que se entienda por qué 3.000 y pico personas más, nosotros en este momento tenemos trenes que no tienen interventor. Y ha sucedido que en algún momento en el que ha habido algún problema técnico o incluso algún accidente, el maquinista se ha tenido que enfrentar en solitario al accidente y no había nadie en el tren que pudiera al menos dar información a las personas. Eso, con este acuerdo, se termina. Segundo, tenemos trenes con 580 personas a bordo con un solo interventor. Necesitábamos más gente y una de las decisiones que se ha tomado es reducir la ratio de personas en tren por interventor. De manera que vamos a tener más personas atendiendo a los usuarios de las que teníamos hasta el momento.
¿Es esto malo, señorías? Pues yo creo que es bueno, creo que es positivo y creo que es en lo que hay que trabajar y en lo que estamos trabajando. Estamos revisando la normativa, o hemos comprometido revisar la normativa para que, por ejemplo, las paradas de los maquinistas, ese tiempo entre servicios, se puedan computar como tiempo efectivo de conducción, que es lo que ellos nos están reclamando. Medidas que nos van a ayudar en materia de seguridad, que van a ayudar a la satisfacción de los viajeros y trabajadores y a consolidar el crecimiento del ferrocarril español. Y concluyo. Se me ha criticado porque este fin de semana me cogí un avión y me fui a Arabia Saudí a suscribir un acuerdo que supone incrementar el acuerdo de Haramain, que tenía una dotación de 7.500 millones de euros para las empresas españolas, y elevarlo hasta los 10.300 millones, 2.800 millones más, y prolongar el tiempo de prestación de servicio de Renfe en Arabia Saudí hasta 2038. Pues miren ustedes, primero tenía que hacerlo, porque además era una exigencia del gobierno saudí el que la firma se hiciera al más alto nivel. Y segundo, creo que es un momento importante, finalice, por favor. Concluyo, para mostrar confianza en el sistema ferroviario español. Arabia Saudí no ha tenido ninguna duda de ampliar el contrato, de proporcionar aún más cifra de negocio a nuestras empresas, porque tienen plena confianza en nuestro sistema ferroviario. Que muestren fuera más confianza que aquí mismo, pues en fin, solo tiene unos responsables o unos irresponsables, que es la derecha de este país. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Mejía Sánchez. Mire, ministro, no cuela. Usted se ha ido este fin de semana a Arabia Saudí porque ese contrato estaba en riesgo como consecuencia del accidente de Adamuz, porque no se fían de la seguridad del sistema ferroviario español. El que ha puesto en solfa a las empresas españolas que están construyendo esa vía ha sido usted y su negligencia, señor ministro. Así que no nos acuse a los demás de cosas de las que no somos culpables. Mire, yo no voy a pedir disculpas, entre otras razones, porque el que me debería pedir disculpas es usted. Porque es usted y su negligencia lo que han provocado, y sus anteriores ministros y su corrupción los que han provocado el accidente de Adamuz y los 47 muertos. Y no me diga que miento, porque yo lo que le he contado aquí sobre las víctimas del accidente me lo han contado ellas. Son ellas las que dicen que se ha retirado la asistencia psicológica, son ellas las que dicen que se ha producido pillaje y que se han encontrado con muchas de las pertenencias de sus seres queridos rotas, perdidas o robadas. Eso lo han contado ellas, señor ministro, y por lo tanto yo no tengo por qué venir aquí a mentir. ¿Sabe lo que pasa? Que es que la realidad de las circunstancias han chocado con su relato absolutamente prefabricado, ministro. Usted dijo en el mes de noviembre que usted estaba en disposición de poner los trenes a 350 km/h. Y hay un documento de TikTok, es que a usted le gustan mucho las redes, y como le haga caso a la señora Sira Rigo y las prohíban, no sé qué es lo que va a hacer usted, no sé a qué se va a dedicar usted, porque usted lo dijo y lo afirmó, a la vez que en el mismo mes de noviembre una pasajera anunciaba que los botes que se había producido en el tramo entre Madrid y Córdoba le habían producido miedo. Usted lo que ha hecho ha sido ignorar absolutamente todas las advertencias, señor ministro, y así estamos como estamos. Usted dice que en el tema de las asistencias y de los servicios de emergencia lo que hicieron fue atender primero a un sector y luego, conforme iban llegando, al otro. Entonces, ¿por qué tuvo que haber un pasajero que se atravesara toda la vía para poder avisar y decir, oye, que nosotros también estamos heridos? ¿Dónde estaba el control? ¿Usted tenía monitorizado ese Alvia? Usted, ni siquiera la interventora les avisó, señor ministro. Hemos visto las secuencias de los avisos. Fue el 112 el que llamó para advertir de las circunstancias. Es que todo lo que dicen son mentiras y luego nos acusan a nosotros de bulos. A nosotros de bulos. Mire, señor ministro, para los bulos no firman informes técnicos, los firman los técnicos. Los bulos no los firman los técnicos de la AIREF, y los técnicos de la AIREF ya en el 2020 le dijeron que las vías estaban deterioradas y que necesitaban más mantenimiento. Usted ha venido a esta Cámara en numerosas ocasiones a presumir de grandes inversiones que los usuarios no hemos visto en ninguna parte. Y mire, le daré un dato. Esta semana hemos visto reconstruir el muro de Gelida. El muro de Gelida han tardado una
una semana en reconstruirlo. Han construido un muro y después han cimentado toda la parte de los terraplenes. Eso se podría haber hecho hace mucho tiempo, porque hace años que llevaban denunciando eso. Pero ¿sabe lo que pasa? Que ahí no hay fotos para la inauguración. Allí no salen los ministros inaugurando. Allí lo que salen son los operarios trabajando. A esos las fotos no les van, a usted sí. Ese es el problema. Ni tampoco los bulos tampoco envían correos internos avisando de los chanchullos y de las colocaciones a dedo de su ministerio. Mire, los hechos no son bulos, son la realidad, señor ministro. Y usted dijo que dimitiría si se demostraba responsabilidad por acción o por omisión. Pues bien, la hay. Se la hemos repetido aquí muchísimos grupos parlamentarios, incluso algunos de sus socios que el otro día se dedicaron a ir a reivindicar que hay de lo suyo y a darle un masaje parlamentario absolutamente indigno. Usted dice que hemos pedido más dinero. Por supuesto que sí, hemos pedido más dinero, porque el sistema ferroviario es un instrumento fundamental para la movilidad de los españoles. Y usted ha permitido, usted y sus anteriores gobiernos que llevan años gobernando España, han permitido que se deteriore, poniendo en riesgo la vida de muchos españoles. Y de eso hoy en día es usted el responsable. Mire, del acuerdo con los sindicatos, a mí me sorprende cómo es posible que después de años de reivindicaciones de más personal, usted ha venido hoy a contar que en el Albia solo iban unas interventoras. Oiga, ¿y por qué no priorizó la designación y la contratación de personal? La interventora del Albia que escribió la carta en el periódico dijo que hacía años que reivindicaban más personal en los Albias para poder atender a más de 400 pasajeros. Iba una sola interventora. Y resulta que ahora, de la noche a la mañana, como consecuencia de la huelga y de la presión de los sindicatos, hay dinero para contratación y hay dinero para mantenimiento. Mire, señor ministro, no cuela. La responsabilidad es suya. Usted dijo que dimitiría si había, por acción o por omisión, alguna responsabilidad que le competiera. Dimitir es ahora lo que tiene que hacer por decencia y por moralidad. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Vaya oída hacia adelante, señora Mejías. Es evidente que ustedes no tienen ningún respeto por la verdad, pero tampoco tienen un mínimo de humildad. Usted aquí ha mentido. Usted no ha hablado de pertenencias. No ha hablado de las pertenencias de las víctimas. Usted ha dicho que hemos retirado la asistencia psicológica a las víctimas. Y eso es falso, como le acabo de demostrar con datos. Usted debería haber pedido disculpas en esta tribuna. En fin, usted sabrá. Mire, otra mentira que dice usted. Usted ha ido a Arabia Saudí porque estaba en riesgo la firma del contrato. Mentira. De hecho, se lo recuerdo, pero es público. Yo tenía en mi agenda programado el viaje a Arabia Saudí el martes de la semana del accidente y obviamente lo suspendí. Y lo he reprogramado en el primer momento que he podido hacerlo. ¿Por qué? Porque, y lo voy a tener que contar en sede parlamentaria, porque el contenido de esos acuerdos afectaban a empresas que cotizan en bolsa, como el caso de Talgo, y tenían que comunicar a la CNMV los hechos contenidos en ese contrato. Y por tanto, teniendo en cuenta que la exigencia del gobierno saudí para que el contrato se hiciera público era que el ministro concurriera a la firma, tuve que programarlo lo antes posible. Obviamente no me he podido ir antes. Y le aseguro que tampoco, en fin, era plato de gusto en medio de todos los problemas que estamos padeciendo estos días, irme a Arabia Saudí. Pero lo hice por mi compromiso con mi país y con las empresas de mi país, que ustedes no tienen. Ustedes se les llena la boca de las empresas, en fin. Pero en fin, con esto de Talgo, como lo he tenido que vivir cuando una empresa húngara, que en el fondo era rusa, quería quedarse con Talgo y los patriotas pusieron el grito en el cielo porque quisiéramos que Talgo se mantuviera en España, pues una más a sumar a tantas que ustedes han hecho en los últimos tiempos. Mire, ¿qué dice usted de que ha habido denuncias sobre el muro de Gelida con anterioridad al accidente? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por parte de quién? No ha habido ninguna relacionada con ese muro. Ese muro estaba inspeccionado por la Dirección General de Carreteras y por la propia DIF y están las inspecciones documentadas. No ha habido ninguna denuncia. Y que me diga usted que hemos tardado en reconstruir ese muro, le invito, si no lo ha hecho ya, que se vea los vídeos de cómo se ha llevado a cabo la construcción de ese muro. Que fíjense en ese talud, que fíjense en qué circunstancias
producidas por la crisis meteorológica que se ha vivido estaban, que durante la reconstrucción cedió de nuevo en una parte muy importante de su extensión. Por tanto, lo que ha hecho la Dirección General de Carreteras es similar a lo que hizo en Valencia cuando tuvo que hacer también en la AP7 un bypass como consecuencia de la Dana y tardó 12 días. Lo que ha hecho es un alarde de ingeniería. La obra pública española, la Dirección General de Carreteras, y permítame que hoy aquí reivindique su trabajo y le diga que eso que usted considera que es mucho tiempo es un alarde absoluto de nuestra ingeniería y de nuestra obra pública. Dice que ¿por qué no prioricé la contratación? Señoría, se llama tasa de reposición. En fin, mire usted la ley. Es decir, hemos estado trabajando con unas condiciones en materia de tasa de reposición muy restrictivas y hemos tratado de ampliar al máximo con tasas de reposición anuales de hasta el 120 e incluso en algún caso del 150%, pero teníamos una carencia de personal muy grande derivada de los años de congelación de las plantillas públicas como consecuencia de una ley que, como todos ustedes saben, se llama Ley Montoro. Tiene su nombre por algo. Lo conocen muy bien los ayuntamientos de este país, lo saben muy bien todas las administraciones. Ahora estamos tratando de recuperar la plantilla pública que hemos perdido durante todos esos años. Y al mismo tiempo ustedes nos lo reclaman y nos dicen que solo se crea empleo público, cosa que es mentira. La inmensa mayoría del empleo que se crea en este país es privado, pero también hace falta crear empleo público, porque si no, ¿de dónde nos sacamos los interventores para los trenes o el personal de mantenimiento propio para las vías férreas? La única manera es contratando personal propio. Y eso es lo que vamos a hacer con las medidas que hemos adoptado y con los acuerdos que hemos llegado a los sindicatos, de los que yo tengo que decirle que me siento tremendamente orgulloso. Creo, no lo digo yo, lo han dicho ellos, que este es uno de los mejores acuerdos, si no el mejor, que se ha suscrito en materia ferroviaria en nuestro país, que marca un antes y un después en la prestación de servicios ferroviarios. Algo que sin duda alguna no solo van a agradecer los trabajadores, lo van a agradecer sobre todo los usuarios del ferrocarril, que van a poder recibir un servicio mejor que el que han recibido hasta la fecha. Y desde luego seguiremos poniendo la seguridad en el primer lugar en nuestra escala de valores en la prestación del servicio ferroviario. De eso que no tenga nadie ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos ahora con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos. Por el grupo autor de la iniciativa y para su defensa tiene la palabra el señor Salvador Iduc, quan vulgui. Gràcies, presidenta. Bona tarda, bon vespre, senyories. Avui... Un moment, que no... Un poco de silencio, por favor. Bé, avui presentem una moció conseqüència d'interpel·lació que em fa especial il·lusió, no? Avui... Ui, un moment. Bueno. Avui votarem, doncs, com deia, una moció conseqüència d'interpel·lació sobre un tema que és bastant clar. El problema és el següent. Tenim, per un costat, que és els ingressos reals i beneficis. Si aconseguim captar els ingressos reals i els beneficis, podrem fer que les cotitzacions dels autònoms
i els impostos dels autònoms siguin basats en ingressos reals. Això és tremendament important i això canvia absolutament el que hem fet fins ara. Fins ara la gent cotitzava el que li semblava, moltes vegades perquè no podia fer una altra cosa. En aquests moments el sistema està fet per trams i sí que és veritat que és una millora, però encara és una millora insuficient, com hem demostrat moltíssimes vegades des d'Esquerra Republicana. Tenim per una part que les cotitzacions de la gent que té una renda més baixa són massa altes, quan haurien de ser pràcticament zero, perquè hi ha gent que no arriba a l'SMI. Estem parlant de moltíssima gent que no arriba al salari mínim interprofessional i són autònoms. I per altra banda, hi ha autònoms, perquè la varietat d'autònoms és molt gran, que cobra més de 6.000 euros, que cobren molts diners i no estan cotitzant el que tocava. Haurien de cotitzar molt més. Si aconseguim aturar això, que això em sembla que és elemental, si aconseguim permetre això, farem que per primera vegada els autònoms cotitzin per allò que realment guanyen i si cotitzen per allò que realment guanyen, com tothom, han de tindre les mateixes prestacions socials que un treballador del règim general. Aquesta és la tesi fonamental. De tal manera que un autònom que cotitzi per ingressos reals i si cotitza poc, l'Estat o el sistema de pensions ha de compensar perquè tingui una pensió suficient que li permeti viure. Si tenim això, un autònom ha de tindre les mateixes prestacions socials que té un treballador del règim general. És a dir, ha de tindre el que és l'atur de l'autònom, seria el cesse d'activitat, ha de ser igual que el del règim general, ha d'haver un atur per aquest treballador que no pot continuar l'activitat. Si un treballador del règim general té un subsidi per majors de 52 anys, un autònom també ha de tindre aquest subsidi per majors de 52 anys si cessa l'activitat. Si els treballadors del règim general tenen permisos de malaltia, per defunció, etc., un autònom que cotitza el que li toca i que és just, ha de tindre també les mateixes prestacions. I d'altra banda, l'altra cara de la moneda, són els impostos. Els impostos també han d'estar a l'alçada del que realment guanya aquell autònom. I això és fàcil, avui dia hi ha maneres de creuar les dades entre la Seguretat Social i entre la fiscalitat que podrien donar-nos aquest número per fer uns impostos que siguin realment justos i unes cotitzacions justes. A nivell de fiscalitat, també és veritat que una vegada calculats els ingressos reals, doncs un treballador autònom que té una petita botiga, que té problemes per arribar al final de mes, repeteixo, si s'ha calculat bé els ingressos reals, és a dir, es treuen, per exemple, els restaurants, els quilometratges que fan per anar a fer la feina, és a dir, que realment quedin net aquells diners, una vegada tinguem això net, aquella persona ha de pagar a partir d'aquests ingressos molt menys del que paga en aquests moments i a canvi d'això el que demanem és que l'impost de societats, l'impost de grans empreses, l'impost de multinacionals pugi els 4 o 5 punts més que hagi de pujar per poder compensar aquesta diferència que hi ha amb la baixada d'impostos d'aquells autònoms que realment tenen dificultats a arribar a final de mes i que estan sobrefiscalitzats, per dir-ho d'una manera, respecte a aquells altres que no ho són. En resum, el que avui demanem aquí i demanem a tota la cambra, crec que és molt difícil que es voti diferent a tots els punts que hem posat. És molt difícil que es voti en contra. Pensem que és un tema de justícia. És un tema de justícia. Potser algun punt que es pot refinar. Estem parlant d'una moció. Estem parlant d'una moció que instem el govern a que aquest tema d'aquí d'una vegada per totes es faci un canvi revolucionari sobre el sistema de cotitzacions, el sistema de fiscalitat i igualtat de drets, igualtat del que tu has pagat, tinguis igualtat de drets. Llavors, simplement fem reflexionar a les seves senyories que la moció serà votada per punts perquè en principi no hi ha hagut cap grup que hagi dit que votava en bloc per unanimitat, però estem convençuts que per punts pràcticament pot sortir tots els punts que es proposa des d'Esquerra Republicana de Catalunya
i fem un pas endavant de cara a un sistema d'autònoms molt més just, molt més equitatiu i, en resum, molt millor. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, la señora Vidal Sáez. Buenas tardes, señorías. Lo cierto es que cuando hablamos de autónomos y autónomas escuchamos habitualmente muchas caricaturas interesadas, diría yo, y se nos vende sin duda gato por liebre. Así que voy a empezar diciendo lo que no es un trabajo autónomo. Hay autónomos que son un fraude, así tal cual. Un fraude, eso sí, evidentemente empresarial. Empresas que externalizan sus obligaciones legales forzando a sus trabajadores a pagarse ellos mismos sus cotizaciones. Y esto no es, obviamente, ni autonomía ni tampoco libertad. Es vulneración de derechos laborales, es fraude a la seguridad social y también una práctica de competencia desleal. Ni flexibilidad ni tampoco modernidad, es precariedad y fraude. Por eso, este Gobierno ha reforzado la Inspección de Trabajo con muchos más recursos y además también más competencias. Por eso hemos puesto multas millonarias a empresas defraudadoras. Por eso hemos impulsado normas como la Ley Rider. Porque regular es proteger del abuso y del fraude y defender al autónomo real, implica combatir evidentemente el falso autónomo. Hablemos, pues, de quienes sí son trabajadores y trabajadoras autónomas y la moción, sin duda, acierta. Acierta al señalar que un problema crucial es la protección social. Ser autónomo o autónoma significa hoy no poderse poner enfermo. Nunca. Eso debe cambiar en un país democrático. Aquí va una verdad incómoda y yo la quería plantear. Durante décadas, más del 70% de los autónomos han cotizado por la base mínima, sin tener en cuenta sus ingresos reales. Muchos no sabían las consecuencias, ni para ellos ni tampoco para el sistema. Una condena, básicamente, a pensiones bajas y a coberturas pírricas. Y el sistema les ha dado la espalda durante demasiados años. Este Gobierno ha iniciado una reforma estructural muy importante, el sistema de cotización por ingresos reales. Una reforma que introduce un principio básico de justicia. Quien ingresa más, evidentemente, cotiza más y quien ingresa menos, cotiza menos. Es equidad contributiva. Pero no podemos quedarnos ahí porque más de la mitad de los autónomos tienen ingresos inferiores al salario mínimo. La intermitencia y la volatilidad en este caso, son estructurales en muchos de los sectores donde trabajan y la brecha de género también existe. Yo les pido un poco de tranquilidad y de silencio. Silencio, por favor. Gracias. Como les decía, no nos podemos quedar ahí porque la mayoría, lo cierto es que ingresan por debajo del salario mínimo. Por lo tanto, la intermitencia y la volatilidad son estructurales en muchos de estos sectores y la brecha de género, insisto, también existe. Si no actuamos ahora, al fin y al cabo lo que implicaría es que estaríamos consolidando y perpetuando la pobreza y la desigualdad del futuro. Compartiremos, evidentemente, compartimos la música de esta moción, pero creíamos importante hacer algunas enmiendas que van en la línea de garantizar precisamente que la protección sea real y efectiva. Es una moción muy larga y, por lo tanto, me voy a centrar exclusivamente en tres ideas fuerza. En primer lugar, seguridad de ingresos. Estabilidad, señorías. El cese de actividad, es decir, el paro de los autónomos, ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo muy complejo y a la práctica muy difícil de gestionar. Debemos simplificar el acceso, debemos mejorar las cuantías y además adaptar el sistema a las realidades de ingresos variables. Pero ojo a las mutuas, señorías, porque fíjense que la mayoría de peticiones a día de hoy se están denegando, lo que significa que la mayoría de autónomos no tienen ningún tipo de red de protección. Segunda, pensiones dignas y protección completa. La pensión media de los autónomos a día de hoy sigue siendo mucho más baja que la de los trabajadores y trabajadoras asalariadas. Eso es la consecuencia evidente de décadas
décadas de cotización mínima y de un sistema que sin duda no ha protegido a aquellos que eran más vulnerables y que tenían ingresos más bajos. No es lo mismo que apenas llegues a 900 euros al mes a que ingreses, por ejemplo, pues cientos de miles de euros al año. No es lo mismo, ¿verdad? Es obvio. Como obvio es que para tener una prestación social, quienes más tienen, pues más tienen que aportar, evidentemente de forma proporcional y justa. No se pide más, pero tampoco se pide menos, señorías. Y tercero, las mutuas colaboradoras o cómo te puedes quedar tirado cuando más lo necesitas. Insisto, la mayoría de peticiones de cese de actividad de los autónomos son resueltas de forma negativa. Podría ser, así a lo loco, les digo, señorías, podría ser que las mutuas estén actuando como lo que son, como parte interesada. Podría ser que estuvieran actuando como parte interesada y no como parte colaboradora. Es una idea. Yo creo que un sistema público de protección no puede permitirse bajo ningún concepto lo que está sucediendo actualmente. Debe existir transparencia, toda denegación debe estar plenamente motivada, con criterios claros y verificables, el control debe ser público y si las mutuas gestionan prestaciones públicas, pues al menos, ¿qué menos?, que estén sometidas pues, a mecanismos de supervisión estrictos y las vías de reclamación tienen que ser ágiles. Señorías, en protección social, llegar tarde es casi lo mismo que no llegar, así que hay que ir rápido. Resumiendo y para terminar, la protección social no es un coste, es una inversión en estabilidad económica. Cuando un autónomo tiene estabilidad y cobertura, planifica, invierte y consume. Si vive en la incertidumbre permanente, lo que sucede es que la economía se resiente. La mayoría de autónomos en España no son, señoría, no son grandes empresarios ni tampoco privilegiados fiscales, son trabajadores y trabajadoras que asumen riesgos adicionales para ganarse la vida y que un Estado social y democrático debe por lo menos acompañarlos. Si queremos una economía social fuerte, moderna y fuerte, insisto, necesitamos un sistema de protección social que esté a la altura, que sea fuerte y que sea moderno. Y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Vidal. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor García Gomis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como una cuestión previa, me gustaría tener un sentido recuerdo por Chisco Quesada, que ha fallecido hoy después de estar luchando durante mucho tiempo contra un cáncer de páncreas y que muchos hemos seguido a su lado durante su lucha para dar visibilidad a una enfermedad que, por desgracia, sigue aumentando y llevándose vidas de españoles. Descansa en paz. Señora presidenta, señorías, hoy volvemos a hablar de autónomos, pero que conviene empezar con algo muy sencillo. El problema que tienen los autónomos en España no se resuelve con mociones electoralistas o de lavado de imagen como estas. El problema es que sobra Estado sobre las espaldas de los autónomos. Y digo esto porque ustedes son socios del Gobierno. Si de verdad quisiera cambiar la situación de los autónomos, se lo exigiría a sus socios. Pero no lo hace. Como usted bien ha dicho, es una moción que no tiene mucha importancia. Usted mismo se delata. El problema de bajar sin papeles. Digo, mire, mientras ustedes están con sus luchas internas, Rufián cuelga el traje de Superman y ahora se pone el de socorrista para intentar salvar a Sánchez del fango, mientras todo eso pasa, tenemos ahora mismo a nuestros autónomos que no saben si van a poder llegar a final de mes, si van a poder pagar el alquiler o si van a poner un plato caliente. Y eso, la única certeza que tienen estos autónomos es que sí saben cuánto les va a exigir el Gobierno. Y eso habla mucho de este Gobierno que se dice social. Y las señoras de Esquerra que han presentado esta moción, aunque resople el señor Salvador, hablan como si acabase usted de descubrir una injusticia. Pero es que el sistema que usted critica
Lo aprobaron ustedes. Este sistema lo votaron ustedes. El modelo de cotización por ingresos reales está en vigor porque ustedes lo votaron. ¿Y qué ha traído? Más incertidumbre, más papeleo y más presión. Hoy un autónomo tiene que calcular lo que cree que va a ingresar, pagar por adelantado y cruzar los dedos para que luego no llegue una regulación que le descuadre las cuentas. Han convertido al autónomo no solamente en contable, sino también en adivino. Y lo más grave, en un financiador forzoso de un sistema quebrado e injusto que ustedes no se atreven a reformar. Porque aquí nadie viene a decir la verdad, porque España tiene un sistema de reparto. Las cotizaciones que se pagan hoy pagan las pensiones de hoy, porque no hay una cuenta individual garantizada ni hay una hucha personal. Y cuando el sistema se tensiona, siempre miran para el mismo sitio, al que produce, para que les paguen su fiesta. Y señorías del PSOE, de Esquerra, Sumar y demás raleas, los autónomos no son su cajero automático, no son la solución para su mala gestión y tampoco son los privilegiados fiscales ni son los responsables del déficit que arrastra este gobierno. Es una persona que arriesga cada día, que si no factura cobra, pero paga, que si enferma pierde ingresos y paga, que responde con sus patrimonios y las cosas se ven mal. Y el autónomo paga, paga y paga. Y muchas veces paga con sangre y con su vida, porque cada vez son más los autónomos que deciden quitarse la vida ante la ruina a la que hacen frente. Y la respuesta de ustedes, como siempre, más cotización, más intervención y más cargas fiscales. Y nosotros lo tenemos claro, y se lo hemos dicho. Y en parte compartimos el espíritu de esa noción. Si un autónomo no llega al salario mínimo personal, no puede pagar la cuota, no puede. Se tiene que acabar lo de pagar por trabajar. Nadie debería que te pague el Estado por el simple hecho de intentar salir adelante. Y segundo, igualdad en los plazos. Es injusto que Hacienda pueda tardar hasta 6 meses en devolver lo que contribuyente, pero amigo, como el autónomo se hace un día, Hacienda no le perdona. Y no puede ser que el Estado exija puntualidad absoluta. Tiene que haber solidaridad, dar oxígeno al autónomo y respetar al que levanta la persiana cada mañana. Porque las persianas no se levantan gracias a sus señorías, no se levantan gracias a titulares en medios comprados, no se levantan gracias a discursos bonitos desde esa tribuna como hacen ustedes. Se levantan con el esfuerzo de un autónomo que madruga, aunque no sepa cuánto va a ganar este mes, que arriesgue sus ahorros, que siga adelante muchas veces con más obligación que ilusión. Y lo único que piden, señorías, son privilegios. Piden que le dejen trabajar, que no le traten como sospechoso permanente, porque sin autónomos, señorías, no hay empleo. Sin autónomos no hay barrios vivos. Sin autónomos no hay país. Empiecen por dejar de asfixiar al sistema al que sostiene la economía del sistema, porque se lo voy a repetir, las persianas de las empresas no se levantan gracias a ustedes. Las persianas se levantan cada mañana con el sudor, el esfuerzo de los autónomos que con más obligación que ilusión siguen sosteniendo este país a pesar de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea y Conillas. Gracias. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Hoy debatimos sobre la protección social de un colectivo imprescindible para la economía nacional y, sobre todo, para la vida cotidiana de millones de personas, las personas trabajadoras autónomas. Aquellos que levantan la persiana cada día en nuestros barrios, que crean empleos. Cierto, decía el portavoz de Vox, sin autónomos no hay país y sin protección tampoco. Son una pieza central en el tejido de pequeñas empresas y microempresas, comercio, construcción, hostelería, servicios profesionales, que dinamizan la economía real y cohesionan nuestros pueblos y ciudades.
España es referente mundial en protección social para los casi 50 millones de personas de este país y especialmente para los trabajadores autónomos. Y todo ello es resultado de reformas basadas en acuerdos, en decisiones políticas valientes durante años, especialmente con gobiernos socialistas. Unas reformas construidas desde el consenso en el Pacto de Toledo y en el diálogo social, últimamente también con las asociaciones de autónomos. Y en este punto, señorías, me gustaría preguntar al Partido Popular, ¿qué van a votar ustedes? Pues votarán a favor, porque les sale gratis. Es una moción que no llevará a nada. Vamos a votar por puntos, unos sí, otros no. Estéril. Y una moción que, por tanto, generará frustración en miles de personas trabajadoras autónomas. Sí, señorías, será estéril como lo es la hoja de servicios del Partido Popular, como lo es la del señor Feijóo y sus propuestas populistas. Fíjense, con Rajoy, la mayoría de personas trabajadoras autónomas cotizaban por la base mínima, con menor protección, con pensiones más bajas, con mayor vulnerabilidad. Con Rajoy ustedes anunciaban medidas populistas, como el señor Feijóo, luego hablamos. Llegaron a subir a los autónomos el IVA en plena crisis financiera y los comerciantes pusieron rótulos diciendo que ellos no iban a aplicar el IVA porque si no se quedaban sin negocio. No se acuerdan, ¿verdad? Los autónomos, sí. Con Rajoy se ocultaban hasta los falsos autónomos. Fíjense, entre 2012 y 2018 solo hubieron 12.606 autónomos. Bueno, pues curiosamente a partir del año 2022 se han regularizado más de 100.000, y lo decía la señora Vidal, hablando de la ley Rider. En 2018 solo el 14% superaba la base mínima de cotización. En el primer trimestre de 2023, más del 94% están por encima de la base mínima de cotización. Y ahora, ¿qué decir de las 10 propuestas anunciadas por el señor Feijóo el pasado octubre? Pues bajar cotización y, por tanto, cero protección. El PP nunca se preocupó de los autónomos, ni con su mayoría absoluta, ni ahora tampoco. Señorías, con un gobierno socialista se aprobó el Estatuto de Trabajo Autónomo en 2007. Con un gobierno socialista se creó en 2010 la prestación por cese de actividad. Con este gobierno de coalición progresista se amplió esa protección creando un escudo social. ¿Para qué? Pues para la Dana, para la pandemia, para el volcán de La Palma. Y con este gobierno se ha impulsado la reforma histórica, una reforma histórica de la cotización por ingresos reales, un acuerdo con las asociaciones de autónomos i en el Pacte de Toledo. Senyor Salvador, recordi com ens va costar el Pacte de Toledo posar ingressos reals. Va costar molt. I per què ho vam aconseguir? Perquè ho vam debatre al Pacte de Toledo i vam arribar a un acord productiu amb una majoria sòlida. L'esmena del grup parlamentari socialista va per aquest camí. Y fíjense, nos encontramos que los datos hoy ya son ciertos y reales. Con las reformas acordadas hemos conseguido que 39.000 autónomos estén encuadrados en sectores altamente productivos, información y comunicaciones o actividades científicas y técnicas. Hoy hay más mujeres que nunca trabajadoras autónomas, un 37% del total y subiendo. Hoy hay 100.000 autónomos más con el nuevo sistema de ingresos por cotizaciones reales, por ingresos reales. Y luego hay un hecho que yo creo que es el objetivo de esta política de acercamiento y de fortalecimiento de los autónomos. Se ha reducido la brecha de pensiones entre el régimen general y el RETA. Eso quiere decir que poco a poco vamos acercando el sistema. Y un hecho muy importante. Hoy hay menos pensionistas que necesitan del complemento a mínimos para tener una pensión digna. Y solo lo hemos hecho en 2 años y medio. 2 años y medio. Señorías, mayor cotización garantiza mayor protección, mayor fortaleza del sistema público de pensiones, un sistema de éxito que hemos construido entre todos en estos casi 50 años de democracia. Protección social significa más seguridad económica y más estabilidad para el país. Ante la anomalía que era, iba y acabant, que era España, hoy España, gracias a la reforma de autónomos, es referente
respecte als països europeus. Senyor Salvador, compartim la moció. Jo el que li dic és admetim la nostra esmena, que el que demana és anem a reflexionar, anem a parlar amb rigor, amb dades que ens permetin acordar amb majories sòlides. Y miren, hay dos modelos solo, las de este gobierno con reformas, con datos ciertos que mejoran la vida de la gente, o la del señor Feijóo. La única forma de que esta moción no sea papel mojado es aceptando el debate serio, riguroso y que hemos acordado en el Pacto de Toledo. Estabilidad, confianza, cohesión social. Esto es lo que ofrece el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, que de la mano del Gobierno va a continuar trabajando por mejorar la vida de los autónomos y de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Perea. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rego Candamil. Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Riqueza, o dinamismo económico e o emprego que xeran as persoas traballadoras autónomas é un valor a protexer. Son fundamentais para o mantemento de servizos básicos para a poboación. Porén, non é habitual que centren debates no Congreso. O colectivo de autónomas e autónomos na Galiza supera 4.000 afiliadas e afiliados ao RETA, segundo os datos de fin de 2025, que representa unha das taxas de persoas autónomas por número de habitantes máis altas do Estado. Así, a maioría dos comercios, locais de restauración, xestorías, agricultores, prestadores de servizos ou artesáns no noso país son traballadores e traballadoras por conta propia, sen empregados, e sosteñen unha parte fundamental da economía e do tecido productivo galego. Resulta, pois, imprescindível que se atenda tamén ás súas necesidades e demandas que, na súa grande parte, fican recollidas na proposta que hoxe trae a debate o Grupo Republicano. Efectivamente, partillamos que unha das materias en que é máis urxente avanzar é a equiparación das persoas autónomas ás persoas traballadoras por conta allea en materia de protección social, especialmente no referido ao acceso a prestacións por fin de actividade ou por incapacidade que na actualidade exixen requisitos imposíveis de justificar que fan que na práctica sexan inaccesíveis para a maioría das persoas autónomas. Así, por exemplo, para a prestación por fin de actividade exíxese para acreditar a causa económica demostrar un ano de perdas de máis de 10% dos ingresos obtidos ou ben acreditar a execución xudicial ou administrativa de no mínimo 30% dos ingresos ou ben manter débedas con produtores de máis de 150% dos ingresos dos 2 últimos anos ao tempo que se experimenta unha reducción de máis de 75% e que o rendemento neto non supere o salario mínimo interprofesional, o que leva a moitos autónomos a darse de baixa antes de chegaren a cumprir o requisito. O mesmo acontece nos casos de causa de forza maior, protección das mulleres vítimas de violencia de xénero ou traballadoras económicamente dependentes cando se trata dunha situación de dependencia non recoñecida. A outra materia que causa especial preocupación é o axuste das cotizacións aos ingresos reais para asegurar que o sistema sexa xusto e progresivo, de forma que pague máis que máis ingresos ten, como ben se recolle na moción. Preocupa especialmente o BNG adoptar o sistema para o caso dos traballadoras autónomas con ingresos por debaixo do salario mínimo interprofesional e garantir o mantemento de tarifas planas ou reducidas para as e os emprendedores ou mesmo para autónomos societarios en ingresos. Porén, cabe lembrar que desde as asociacións de persoas autónomas reclaman tamén que sobre esas bases axustadas se realiza unha actualización segundo o IPC para asegurar que as futuras pensións non se vexan devaluadas. Así mesmo, é preciso destacar a necesidade de facilitar os aprazamentos e fraccionamentos automáticos de forma áxil, principalmente
cando for precisa a regulación das cotas, revisar os períodos de referencia para o cálculo de rendimentos en caso de percepción de subsidios e evitar o incremento artificial das bases, prever un réxime sinxelo con tarifa plana e fácil xestión para os casos de pluriactividade en que as persoas desenvolven unha actividade profesional principal por conta allea xunto a outra ou outras actividades económicas secundarias e esporádicas con encaixe dentro do traballo por conta propia, como sucede, polo menos no meu país, especialmente no caso de actividades artísticas e ou de creación. A universalización da cotización por cesamento de actividade, a ampliación do réxime de xubilación parcial tamén ao traballo autónomo, a revisión do réxime fiscal e repercusión nas persoas traballadoras autónomas, entre outras moitas cuestións. Quero tamén mencionar a necesidade de implementar a compatibilización da pluriactividade no réxime especial do mar para dar cobertura e permitir outras actividades e fontes de ingreso nos períodos de paro biolóxico ou de vedas, que é unha casuística moi habitual no meu país, na Galiza. En definitiva, é preciso avanzar para establecer un sistema máis xusto, progresivo e que garanta unha protección social suficiente a todas as persoas traballadoras autónomas. Por tanto, votaremos a favor da iniciativa. Moito obrigado. Moitas grazas. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastiza Balonceta Barrenechea. Gracias, presidenta. Señorías, desde luego quienes hemos trabajado, como en mi caso, con emprendedores y en mi caso también por experiencia, sabemos perfectamente de qué hablamos. Conocemos lo que significa abrir un negocio con más ilusión que recursos. Conocemos lo que es vivir con la incertidumbre de no saber si este mes vas a llegar, si se paga la cuota, si se cubren los gastos o si toca volver a empezar desde cero. Sabemos lo que es ver, desde luego, a personas valientes, creativas, trabajadoras, dejándose la piel y, aún así, sentirse desprotegidas. Porque cuando hablamos de autónomos, la palabra que a todas y todos nos viene a la cabeza normalmente es desprotección. Durante años el trabajo autónomo ha sido el gran olvidado del sistema de protección social. Y no porque no aporten, aportan y mucho, y desde luego más de lo que reciben. Aportan incluso cuando enferman, cuando cuidan, cuando su actividad cae, y aportan incluso cuando el sistema les da la espalda. Por esto esta moción importa, porque pone sobre la mesa lo que muchos años muchos llevan denunciando sin que nadie escuche. Entendemos que la protección social de los autónomos ha tenido mejoras, pero no son suficientes. Se ha implantado la cotización por ingresos reales y es un paso necesario. Pero no nos engañemos, ha dejado demasiadas cuestiones en el aire. Ha dejado fuera la realidad de quienes tienen ingresos irregulares, de quienes no pueden prever su facturación y, sobre todo, ha dejado intacto uno de los mayores agujeros del sistema, el cese de actividad. El cese de actividad no funciona, no ha funcionado nunca. Es un derecho que existe en el papel, pero rara vez en la vida real. Es un mecanismo que exige demostrar pérdidas casi imposibles, que obliga prácticamente a hundirse antes de pedir ayuda y que deniega más de la mitad de las solicitudes. Por lo tanto, ¿qué clase de protección es esa? ¿Qué clase de sistema obliga a un autónomo a verse prácticamente al límite antes de poder acceder a una prestación? Y esto no es un fallo técnico, es una injusticia estructural. Y no es la única. Mientras un trabajador asalariado enferma y recibe una prestación, un autónomo enferma sigue pagando cuota. Mientras un asalariado tiene derecho a conciliación, un autónomo muchas veces debe de elegir entre cuidar o trabajar. Mientras un asalariado tiene un desempleo real, un autónomo se enfrenta a un laberinto burocrático que casi nunca termina bien. No olvidemos tampoco a quienes están en pluriactividad, pagando dos veces por los mismos riesgos, a quienes trabajan como trade, sin garantías reales, o a quienes son los falsos autónomos porque alguien decidió que era más barato precarizar que contratarlos. Sobre todo, además, en mi caso lo hemos visto sobre todo con muchas actividades profesionales e incluso con repartidores, y esto no puede ser. Así que bienvenida esa inspección. Señorías, esto no es un problema sectorial, es un problema de país. Porque un país que, desde luego, no protege a quienes emprenden o a quienes arriesgan, a quienes generan actividad económica, es un país que está debilitando su propio futuro. Como ha dicho hoy la diputada Aina Vidal de Sumar, la protección social es una inversión
pero yo añadiría no solo una inversión a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ya que tiene una parte solidaria porque sostiene el sistema y una parte aseguradora. Por eso creemos, señorías de Esquerra, que esta moción es necesaria, porque propone un sistema de cotización progresivo y justo, porque plantea un cese de actividad que funcione de verdad, porque introduce un subsidio para mayores de 52 años, porque equipara prestaciones de enfermedad, maternidad, porque corrige la doble cotización, porque intenta combatir el fraude de los falsos autónomos, porque puede dar seguridad a los TRADE y porque incorpora medidas de representación largamente esperadas. En definitiva, porque reconoce que la protección social no puede depender del tamaño de un negocio, sino de... Un momento, señora Sagastizabal, por favor, un poco de silencio. En definitiva, porque reconoce que la protección social no puede depender del tamaño de tu negocio, sino de tu condición de trabajador o trabajadora. Estamos ante una moción ambiciosa, 13 puntos, y somos conscientes de que aún habrá aspectos que habrá que seguir desarrollándose. Pero entendemos que avanza en la buena dirección y que supone un paso muy importante para mejorar la protección de millones de trabajadores autónomos. Por todo ello, nosotros votaremos a favor, porque esta moción busca dar un paso adelante para un colectivo que lleva demasiado tiempo caminando solo. Pero también quiero decir algo más. Esto no basta con mejorar la protección social si no abordamos la realidad económica que asfixia a cada día a miles de autónomos. No basta si no actuamos contra la morosidad, si no reducimos la carga administrativa, si no facilitamos el acceso a financiación, si no adaptamos la fiscalidad a los ingresos irregulares y si no damos estabilidad a quienes sostienen la economía real. La protección social es imprescindible, pero no es suficiente, porque además detrás de cada autónomo hay una historia, hay una familia y un proyecto de vida. Y hay también un país que no puede permitir perderlos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Sagastizabal. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidenta Andrea, diputatuok, arratsalde on guztioi. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque, en definitiva, creemos que es un buen punto de arranque para todo eso que parece que en esta Cámara genera un cierto consenso, o al menos una opinión mayoritaria. Y creo que es mejor empezar con una línea clara de qué cosas se podrían hacer, y yo creo que eso lo hace la moción con bastante tino, que empezar a hacer comisiones con comparecencias, estarnos meses, si no años, para llegar a una conclusión que no tendría que ser muy diferente a esta. Por tanto, ya tiene un valor la moción, que algún otro grupo la ha querido desvirtuar, y espero que eso signifique que no van a presentar ellos tampoco más mociones, porque si no tiene sentido esta, no tendrá sentido ninguna moción. Pero como decía, vamos a apoyar esta iniciativa, como hemos hecho con todas y cada una de las iniciativas que suponen una línea de avance, de mejora en algún sector de la clase trabajadora. Pese a que a algún señor no le guste, llamémosle X, esa ha sido la posición de Euskal Herria Bildu, defender a la clase trabajadora de Euskal Herria y del Estado. Y creemos que toca, porque son más de 210.000 los trabajadores y trabajadoras autónomas que hay en la parte sur de nuestro país, en la que está en este Estado. La del norte está en el Estado francés. 212.800 repartidos entre Nafarroa y lo que llaman la Comunidad Autónoma Vasca. Y creemos que toca porque si ha habido cambios también los ha habido en la propia composición del tejido del sector o de los trabajadores autónomos. Si antes era muy fácil percibirlos o entenderlos o visualizarlos como aquellos que se dedicaban al comercio, a la construcción, a la hostelería o a los servicios en general, no es menos cierto que desde hace 20 años estos se han implementado, se han incrementado con los programadores, los diseñadores, los investigadores, expertos en marketing, es decir, todo aquello que tiene que ver con esta fase del capitalismo en la que estamos o de la revolución científico-tecnológica en la que nos encontramos. Y por tanto creemos que es necesario también adecuarnos a esa perspectiva. Y sin embargo es verdad que pese a que esto ha cambiado hay cosas que no han cambiado. No han cambiado lo que tiene que ver con la poca, por no decir nula, protección en salud laboral que tienen los trabajadores y las trabajadoras autónomas. No ha cambiado, como se ha señalado ya, la sobreexplotación a la que les somete el papel de falsos autónomos. No ha cambiado que quieran hacer de ellos las empresas a través de falsos contratos esclavos y que se comporten estos empresarios como piratas del siglo XXI. No ha cambiado tampoco el carácter exiguo, pírrico de sus pensiones y tampoco lo han hecho la desprotección evidente y la desigualdad palpable que tienen para con el resto de trabajadores cuando tienen que enfrentar una baja.
Por todo ello, y si en este Estado tantas veces a tantos grupos les hemos oído decir aquello de que el emprendizaje es la vía y el emprendizaje es el camino, lo lógico, lo sensato, salvo que les empujen hacia un precipicio a toda esta gente a la que animan a emprender, es que al menos les protejan. Y en lo que tiene que ver con los puntos concretos de la iniciativa, nosotros creemos que recoge, y por eso lo señalaba al principio, el sentido de nuestro apoyo y la utilidad de la propia moción, aspectos que son fundamentales. El que tiene que ver con la fiscalidad, el que tiene que ver, en definitiva, con la progresividad fiscal, con algo que tiene que servirnos para erradicar o por lo menos hacer disminuir la desigualdad. Y yo ya no voy tan lejos como iban los socialistas utópicos franceses o como hizo Karl Marx en la crítica política gota con aquello de a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. O sí voy tan lejos, pero sé que la mayoría de ustedes no me acompañarán en ese viaje. Pero creo que en definitiva es importante que avancemos hacia criterios de redistribución de la riqueza. Y es importante también lo que señala en lo que tiene que ver con la protección social, en lo que tiene que ver con las bajas, con las incapacidades, con la equiparación con los trabajadores de más de 52 años que perciben algún tipo de subsidio. Y, por supuesto, en lo que tiene que ver con perseguir a los que utilizan la figura de los falsos autónomos. Y esto no es un ente etéreo. Seguramente muchos de nosotros y nosotras, al menos los que vivimos en barrios, los vemos todos los domingos, todos los fines de semana, en furgonetas de reparto, teniendo que hacer itinerarios imposibles para ganar una migaja a costa de un magnate multimillonario de otro país. Y creemos también que es importante converger o, si acaso, equipararse con los trabajadores del régimen general. Y es verdad que Reta supuso a través de sus tramos una línea de avance, pero es verdad también, como ya se ha dicho por diferentes personas que me han precedido en una sola palabra, que no ha conseguido esa equiparación y que por tanto ahí es evidente lo que podemos hacer. Termino ya. La mejor manera de hacer frente al miedo, a la reacción, de hacer frente al miedo, al autoritarismo, al retorno a tiempos pasados, el mejor antídoto es dotarnos de más derechos frente a las políticas de derechas. Así venimos opinando y así venimos actuando y operando desde Euskal Herria Bildu desde el minuto 1 de nuestra presencia en esta Cámara, desde el celo absoluto por nuestra soberanía, pero desde la mano tendida para contribuir a mejorar la defensa de los derechos de la clase trabajadora y la dignidad de todas las personas. Eso, y no otra cosa, es un compromiso antifascista pasado, presente y futuro. Besterik ez, mila esker. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Cervera Pinart. Bon vespre, presidenta. Bon vespre, senyories. Acabem avui amb el debat d'una moció, conseqüència de la interpel·lació que el diputat Jordi Salvador va fer a la ministra Seix del 10 de desembre de l'any passat sobre la millora de la protecció social dels treballadors autònoms. Un col·lectiu que representa molt bé la capacitat emprenedora del nostre país, Catalunya. Uns autònoms que són el motor de l'economia real arreu, des de les grans ciutats fins als pobles més petits. Per això, Junts per Catalunya tenim molt present que el treball autònom constitueix un pilar essencial del nostre teixit productiu, econòmic i social. Sabem que el treball autònom és motor de creació d'ocupació, d'innovació i de riquesa, però també de cohesió social. És evident que des de Junts per Catalunya compartim l'objectiu de millorar la protecció social dels autònoms i som conscients que això comporta ajustaments de les cotitzacions, però també en som que aquests ajustaments han de ser compatibles amb garantir la viabilitat de les activitats econòmiques, de forma que no tenallin encara més a les microempreses i a les persones autònomes. Des de Junts per Catalunya hem denunciat reiteradament que el marc actual i les polítiques portades a terme pel govern de l'estat espanyol no responen a les necessitats dels autònoms.
no faciliten el seu dia a dia, ans al contrari, el compliquen. I aquesta és una tendència que des de Junts per Catalunya estem decidits a revertir, estem decidits a canviar. I com que sabem que això no ho farem ni interpel·lant els ministres espanyols ni amb mocions que instin a fer-ho al govern del PSOE i Sumar, grans experts en deixar al calaix mocions i també proposicions de llei, doncs, com que ho sabem molt bé, avui no hem entrat a valorar una per una les propostes de la moció, tampoc la de les esmenes, no perquè no ens interessin, que ens interessen i molt, sinó perquè unes i altres, ho sé jo i ho saben vostès, avui només serviran per fer un titular. I nosaltres en volem defugir dels titulars, volem anar per feina. Per això fa setmanes que treballem amb l'ajuda del sector en una proposta integral pel treball autònom, amb la que pretenem abordar amb tota amplitud i amb la màxima transversalitat els problemes que arrosseguen des de fa dècades els autònoms. Una proposta que sí, prioritzi la millora de les prestacions, però que vagi molt més enllà, que vetlli per la subsistència de la persona, però també per la subsistència del negoci. Treballem per acompanyar l'impuls emprenedor dels autònoms, per reconsiderar i millorar la fiscalitat, per acabar amb els bloquejos estructurals, apostant per models flexibles, amb menys burocràcia, que simplifiquin processos i que inverteixin la càrrega de prova a favor de l'autònom. En definitiva, una proposta que, més enllà d'apel·lar voluntats, doni resposta a les necessitats reals i a l'ambició dels nostres autònoms. Que doni resposta als autònoms d'un país que es diu Catalunya, que s'ha forjat en la cultura de l'esforç, del mèrit, del treball i de la constància de cada un d'ells i d'elles. D'uns autònoms que no es forren, contràriament al que cridava desbocada des d'aquí mateix fa només uns mesos la vicepresidenta segona, que no es forren però que generen riquesa, riquesa per redistribuir-la, per fomentar l'ascensor social i per garantir el nostre estat del benestar. L'ascensor social i l'estat del benestar que avui el govern d'Espanya i el govern Illa s'estan carregant. A Junts treballem per una Catalunya plena impossible de concebre sense l'aportació dels autònoms. Per això mateix, a Junts per Catalunya, treballem per garantir el seu futur, perquè garantir el futur dels autònoms és sinònim de garantir el futur del país que ens mereixem. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Cervera. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Alfonso Silvestre. Gracias, señora presidenta. Señorías, debatir esta moción hoy de Esquerra Republicana nos deja una sensación agridulce. Bienvenidos sean a la defensa de los trabajadores autónomos. Qué lástima que lleguen tarde y mal. Pero es que llegan 8 años tarde. Ni los cercanías de Cataluña se retrasan tanto, que ya es decir. Llevan 8 años apuntalando a los gobiernos de Pedro Sánchez. Y si hay un colectivo castigado, maltratado y abandonado por los autónomos, ese es el PSOE quien los ha abandonado. Por eso, hoy esta moción de Esquerra Republicana nos suena a oportunismo y del malo, porque los votos de Esquerra en esta Cámara han sido cómplices de la situación actual del colectivo. Ustedes han apoyado cada una de las reformas que han asfixiado a los que trabajan por cuenta propia. Subidas de cuotas, fiscalidad confusa, burocracia asfixiante y promesas rotas. Un despropósito avalado por todos los socios de Pedro Sánchez. Y no tiene Sánchez un aliado más fiel que Esquerra para aprobar todos sus decretos. Y que hable el PSOE de autónomos y crisis financiera tiene cuajo.
si no es por el plan de proveedores del Partido Popular, ustedes dejaron en los cajones más de 70.000 millones de deudas. Ustedes, 300.000 autónomos cerraron con el gobierno de Zapatero. 300.000 autónomos. Lo digo alto y claro para que se entienda. 11.000 pymes se han quedado fuera de los programas que les ayudan a crecer. Un tercio menos de emprendedores recibe apoyo público para poner en marcha sus proyectos. La financiación se ha desplomado. Los préstamos ICO para emprender pasan de 8.150.000 millones a solo 600 millones. Menos apoyo, menos inversión y menos crédito significa menos empresas, menos crecimiento y menos empleo. ¿Ese es el objetivo del plan de recuperación? Ustedes, Esquerra, han avalado todo esto. Pero no cuenten con Pedro Sánchez para mejorar la vida de los casi 3.500.000 autónomos. Ellos saben contar y hace mucho que no cuentan con este gobierno. Los autónomos quieren libertad, defender su libertad para emprender, para crecer, para generar riqueza. Y ustedes no les ofrecen eso. Ustedes, los independentistas, solo buscan privilegios, como la financiación a la carta pactada por Sánchez. Esto supone subirle a los autónomos 2,5 millones. Pero vayamos al fondo de esta moción, que en buena parte han copiado del contrato de los autónomos de Alberto Núñez Feijóo, porque evidentemente si ustedes querían propuestas de autónomos, es el Partido Popular el referente. Porque en el Partido Popular llevamos meses presentando, explicando, debatiendo y construyendo este compromiso con los autónomos, provincia a provincia, también en Cataluña, como bien sabrán. Y ahora se les ha ocurrido proponer nuevos tramos de cotización, o sea, más cuotas y más castigo fiscal. No es fácil ahora en España que a un autónomo le vaya muy bien, pero por si acaso, Esquerra tiene un plan. Un plan para que los trabajadores por cuenta propia no puedan prosperar demasiado. La izquierda, que busca igualarnos a todos en la miseria, se ha quedado muy desfasada, afortunadamente. A la izquierda no lo entiende el autónomo, lo penaliza. En lugar de apoyar a quien consigue sacar adelante un negocio en este país de trabas e impuestos, lo convierten inmediatamente en sospechoso de éxito. ¿Quieren atraer inversión o lo que quieren es espantarla del todo? Señorías, el Partido Popular ha presentado un contrato con los autónomos realista, valiente y transformador, que se apoya en 4 ejes estratégicos. Primero, menos impuestos y menos trabas. Hay que liberar al autónomo de una losa fiscal y administrativa insostenible. Segundo, más facilidades para crecer, porque quien emprende crea empleo y lo que necesita son incentivos. Pongamos una alfombra roja a los emprendedores. Tercero, más protección y tranquilidad, porque una baja médica, una maternidad o una crisis puntual no pueden acabar con un autónomo. Y cuarto, más derechos y más confianza del Estado. El autónomo no puede seguir siendo tratado como un sospechoso permanente o como un ciudadano de segunda. Eliminemos la sobrecotización por pluriactividad. Permitamos compatibilizar pensión y actividad. Acabemos con la persecución. Todo esto, señorías, no es humo. Esto es un plan serio, trabajado y que haremos realidad cuando lleguemos al gobierno. Es evidente que nos han copiado, mal copiado, porque somos el único partido que apoya de verdad a los autónomos. Ustedes son socios y cómplices de un gobierno que los ha maltratado sistemáticamente. España no aguanta más sanchismo económico. Esquerra Republicana quiere hacernos creer que ahora tiene un plan para los trabajadores autónomos, pero la realidad es que ustedes solo han acertado con las medidas que han copiado del Partido Popular. Dejen de apoyar al gobierno de Sánchez y así de verdad ayudarán a los autónomos. Sería un beneficio enorme para este país. No ayuden a alargar la agonía de un gobierno corrupto y en descomposición. Muchas gracias. ¿De verdad? Muchas gracias, señora Alfonso. Muchas gracias a todos y a todos ustedes por su trabajo. Suspendemos hasta mañana a las 9 de la mañana.